Capítulo 26. Torre del Bosque de la Muerte. Naruto estaba parado en las gradas, su madre Tsume estaba ahí, quería ver todo lo aprendido de Naruto, Kiba también, quería ver la paliza hacia el Hokage, Kakashi estaba esta vez temprano, no quería perderse este combate, otros Jounin también fueron llamados, uno de ellos era Shikaku Nara, comandante Jounin, cuando le informaron esto, quería verlo y juzgarlo por él mismo, y Noichi Yamanaka, jefe del departamento de Ti, también estaba ahí, quería ver el combate, Choza Akimichi, también quería ver esto, y Vicky Morino, encargado de Ti también estaba ahí, de hecho le agradaba el chico, desde ese día que le pasó ese accidente, disfrutó torturando a los bastardos, Anko Mitarashi, una Tokubetsu Jounin también vino, quería ver al Gaki, desde ese día que sufrió su accidente y lo superó, se ganó su respeto y lo apreciaba, más aún cuando torturó a esos ninjas que le causaron eso, Yui Kurenai, sensei del equipo 8 estaba ahí, quería ver cómo el hermano de Kiba era realmente bueno, Asuma cuando le notificaron este duelo, dudó. Pero su viejo le dijo que asista, ya que sería divertido, él asintió y fue, también había una persona con cejas grandes, vestía un traje spandex verde, su cabello estaba cortado en forma de tazón, era Maito Gai, sensei del equipo 9, cuando se le informó, quería ver la batalla juvenil, Shibuya Burame, líder del clan Aburame también vino, fue por petición de Tsume, ambos clanes tenían un tratado de amistad, ya que cada vez que había una infestación de pulgas, los Aburame venían para ayudar a hacer limpieza, y si venían animales como insectos, los Inuzuka venían a encargarse de la plaga, además su hijo era amigo de Naruto Inuzuka, el hijo de Tsume, gracias a él, su hijo era más abierto y eso lo agradecía, Tsunade Senju, la Sanin médica también vino junto con Shizune, querían ver la paliza que su ahijado iba a darle a su querido Hokage, Kushina Uzumaki también estaba presente, como sensei del equipo 6, su alumno mejor dicho su ex padre, solo lo sabían pocos, así que es normal, su herencia por parte de Naruto pidió que nunca sea revelada, a él le gusta su vida actual y ama a sus dos familias, para ella era suficiente, además, con su nuevo aspecto salvaje se le diferenciaba de la apariencia de Minato, excepto su único ojo, pero nadie nunca notó la apariencia. Lady Kushina, entonces ¿cómo funciona esto?, preguntó Shikaku. Tal cual, si él gana o aguanta por 10 minutos gana y obtiene su ascenso, respondió Kushina. Qué problemático, bien veamos cómo lo hace el chico, según el informe, él luchó solo contra un ninja de rango A y ganó, eso dice mucho, si gana aquí, dejará a muchos con la boca abierta, dijo Shikaku. Así es, además tengo mucha fe en él, durante todo este mes, se dedicó a entrenar, cabe decir que está a nivel Jounin, dijo Kushina. Eso es correcto, yo mismo estuve ahí, le di unos consejos y lo ha tomado todo, he de decir que es un prodigio entre prodigios, dijo Kakashi. Mi eterno rival, ¿qué te parece una apuesta?, dijo Gai. Te escucho, dijo Kakashi. Si el joven gana, dejaré de usar este traje por un mes y si pierde, dejarás ese libro naranja por un mes, ¿qué dices?, preguntó Gai. 3 meses y no gritas juventud, sino yo mismo lo diré y vestiré tu traje, agregó Kakashi. ¿Lo tienes Kakashi?, dijo Gai. Todos quedaron asombrados, era una apuesta arriesgada, si ganaba Gai, Kakashi estaría con el mismo traje verde, gritando juventud y sin libro naranja, pero si ganaba Kakashi, por 3 meses no tendrían que soportar los gritos de juventud, literalmente, preferirían lo segundo que lo primero. ¿Te la estás jugando Kakashi? ¿Estás seguro de hacerlo?, dijo Asuma. Sí, además tengo fe en Naruto, yo mismo lo instruí este mes y es una mina de oro, dijo Kakashi. Oh, ya veremos Kakashi, quiero verlo por mí mismo, dijo Asuma. Vamos mi eterno rival, cuando gane esto, ambos estaremos disfrutando de la juventud, comentó Gai. ¿Dijiste algo Gai?, dijo Kakashi. Siempre lo mismo contigo, dijo Gai derramando lágrimas de anime. Bien entonces, si hablamos de apuestas, apostemos, el que pierde paga el almuerzo, vamos quien se apunta, dijo Tsunade. Todos excepto Kushina, Shizune y Tsume apostaron, la mayoría apostó que Naruto perdería, solo Anko, Kakashi, Shikaku y Tsunade apostaron que ganaría, la ubicación en local de comida de la familia Akimichi, Naruto estaba hablando con Kurama la estrategia que iba a aplicar. Paisaje mental de Naruto. Entonces ¿sabes qué hacer?, dijo Kurama. Sí, usar el sello de la luna a través de la hoja elemental para destruir su marca y evitar que me marque y si lo hace, romperlo de inmediato, dijo Naruto. Bien, entonces ¿tienes listo las varillas no?, preguntó Kurama. 100 varillas listas, cuando lo encierre será su fin, dijo Naruto. Bien, ahora a esperar que comience, dijo Kurama. Fuera del paisaje mental.
Naruto estaba listo, solo esperaba, luego apareció el Sandaime, para poder comenzar, dio su discurso sobre los combates amistosos, luego apareció un shinobi, tenía su diadema amarrado en su cabeza cubriendo su pelo, tenía un senbon en la boca, se llamaba Genma, un Tokubetsu Jounin, iba a hacer el examinador del combate. Que Naruto Inuzuka baje al campo de batalla, gritó Genma. Naruto saltó junto con sus 3 ninken listo para el combate, desde atrás Kakashi le dijo una cosa. Naruto, si ganas te pasaré un dato de cómo colaborar técnicas ninjutsu elemental combinadas con tus ninken, gritó Kakashi. Naruto asintió, alzó su pulgar arriba en señal de acuerdo. Eso es trampa Kakashi, dijo Gai. Dijiste algo Gai, dijo Kakashi. Ah, gritó Gai. Genma vio lo ridículo que eran esos dos, entonces decidió continuar. Que baje Minato Namikaze el Yondaime Hokage al campo de batalla, gritó Genma. Un kunai de 3 puntas cayó al piso y mediante un destello amarillo apareció Minato, con su ropa de Jounin, sin la bata de Hokage, tenía su diadema atada en su frente, el chaleco Jounin que lo representaba, en sus manos tenía kunais de 3 puntas. Bien, dictar las reglas. Está permitido cualquier jutsu, está prohibido matar al oponente, la pelea acaba si se termina el tiempo de 10 minutos, si uno queda inconsciente o se rinde, ambos están de acuerdo, gritó Genma. Ambos asintieron, antes que inicie se dirigieron unas palabras. Hokage-sama es un honor pelear con usted, dijo Naruto haciendo una reverencia. Tranquilo Naruto, no hay necesidad de formalidades, en esta pelea espero que des todo de ti, dijo Minato. Naruto asintió, esa era su idea desde el inicio, Genma decidió hablar. Bien comiencen, gritó Genma. Ambos se miraron por unos segundos hasta que Minato hizo el primer movimiento, quería ver su técnica favorita por sus propios ojos, tiró un shuriken, hizo unas señales de mano y dijo, arte ninja. Kage Shuriken no Jutsu, 100 Shuriken se acercaron a Naruto, él desenvainó su espada y con un estilo fino dijo, estilo Kitsune. Calma, los Shuriken fueron desviados sin siquiera tocar a Naruto. En las gradas. Todos vieron eso, quedaron asombrados, Asuma decidió comentar. ¿Qué estilo, Lady Kusina usted le enseñó eso? Preguntó Asuma. No, él aprendió solo, si mal no recuerdo, junto con su hermano Kiba aprendió ese estilo, respondió Kusina. Ya veo, entonces a seguir mirando, dijo Asuma. En la arena. Impresionante, así que esa es tu técnica de desvío, realmente has progresado mucho Naruto, entonces veamos cómo te va de cerca, dijo Minato para luego abalanzarse contra Naruto, él envainó su espada de nuevo y se preparó realizando el taijutsu de su clan, entonces ambos se alistaron en una batalla de golpes, antes contra Raiga, perdía, pero ahora era más fuerte, entrenó todos los días para ser más fuerte y era hora de probar los resultados, Naruto se entabló su pelea de taijutsu, hizo unas señales con la cruz y creó 2 clones de sombra, los clones se abalanzaron contra Minato para distraerlo, Naruto chasqueó los dedos para preparar sus ninken, hizo el jutsu clon hombre bestia y de una orden disipó los clones, en medio del humo, un taladro por poco embiste a Minato, este lo logró esquivar, pero luego otro taladro a su izquierda apareció, Minato se agachó, arrojando su kunai de 3 puntas hacia atrás, del suelo, un tercer taladro salió, casi impactando a Minato, este lo esquivó en las gradas. Todos tenían los ojos bien abiertos, Naruto planeó una estrategia rápida que casi acierta, Shikaku observó y sonrió, Anko sonrió, diciendo. El Gaki es bueno, muy bueno, ¿qué dice usted Kusina-sensei? Preguntó Anko. En definitiva, usó la misma estrategia contra Raiga, solo que esta vez casi acierta, respondió Kusina. Ya veo, el Gaki tiene sus trucos, veamos qué más tiene, dijo Anko. En la arena. Cuando Minato esquivó con su Iraishin, atrás de él un cuarto tornado apareció esta vez impactó contra él, pero se convirtió en tronco. Vaya, casi me tienes, se nota que eres bueno rastreando, para que me ubiques rápido demuestra que entrenaste bien, dijo Minato. Gracias Minato-san sigamos en el combate, dijo Naruto. Ambos siguieron en su combate de taijutsu, sin embargo esta vez Naruto quería probar algo, sin que Minato notara, él tiró una bomba de humo, luego, 3 taladros en horizontal fueron a atacar, Minato los esquivó, pero un golpe limpio en el estómago le cayó, Naruto se había transformado en una pequeña roca que volaba cuando pasaron los ninken con el Gatsuga. En las gradas. Kuromaru ¿qué opinas? Dijo Tsume. Tiene buen sentido de ataque, aprovechó un ataque falso para agarrar de sorpresa a su oponente, tiene buen pensamiento en el momento de atacar, dijo Kuromaru. Se nota que ha practicado mucho, dijo Tsume. Shikaku ¿qué opinas de las estrategias que usó el chico? Preguntó Inoichi. Es bueno, planeo eso en tiempo récord, ahora mismo lo catalogo como Chunin, respondió Shikaku. Ya veo, yo igual pienso lo mismo, dijo Inoichi.
En la arena. Te lo concedo Naruto, buen golpe, me toca ahora, dijo Minato agarrando su shuriken y tirándole, en ellos mezcló su kunai de 3 puntas. Kid ya comenzó a usar sus kunais especiales, ya sabes qué hacer, dijo Kurama. Naruto asintió, envainó su espada, empezó a hacer sellos manuales diciendo, estilo de viento. Pared de viento, Naruto de su boca expulsó una corriente de aire creando una pared bloqueando todos los proyectiles, Minato observó y volvió a analizarlo. Ataques a distancia no funciona, usar técnicas de rayo será imposible, ya que me lo anulará con su viento, entonces solo me queda una cosa, pensó Minato. Minato realizó unas señales con las manos, suspiró y dijo, estilo de fuego. Jutsu bola de fuego, una bola de fuego salió de la boca de Minato en dirección a la pared de viento, se combinó con este y se expandió, Naruto detuvo su ataque, volvió a hacer señales con las manos diciendo, estilo de agua. Muro de agua, un muro de agua se formó bloqueando la bola de fuego, cuando ambos chocaron, se creó una nube de humo, entonces un kunai de 3 puntas voló a su costado, de un destello amarillo apareció Minato y de una patada mandó a volar a Naruto al costado, este se recompuso en el aire. En las gradas. Usuario de viento y agua, lo del viento me interesa, yo también soy usuario de viento, tal vez pueda compartir algo con él, dijo Asuma. Eso si él lo permite Asuma, dijo Kakashi. Vamos Kakashi, debes compartir, es bueno compartir, dijo Asuma. Depende de él Asuma, si él quiere no habrá problemas, además tienes que decirle también a Lady Kusina ya que ella es su sensei, dijo Kakashi. Asuma suspiró, está bien, lo haré después de esto, por cierto ¿cuánto ya pasó?, preguntó Asuma. Recién 1 minuto, dijo Kakashi. Asuma asintió, decidieron seguir mirando. En la arena. Naruto vio eso, pero dejó que el golpe le diera para ver la velocidad de su Iraishin, entonces esta vez volvió a hacer señales con las manos diciendo, estilo de rayo. Perro eléctrico, un perro formado con chakra de rayo persiguió a Minato, este intentó esquivarlo, pero el perro lo seguía, entonces decidió usar su kunai de 3 puntas, lo lanzó a un costado, cuando el perro se lanzó para impactarlo, de un destello amarillo lo esquivó, Minato estaba en la pared, Naruto sonrió, chasqueó los dedos entonces los 3 ninken en forma de taladro salieron, mordiendo a Minato, Naruto se abalanzó para darle un golpe, para luego convertirse en un tronco. Buen intento, casi me tienes otra vez, ahora me toca a mí, dijo Minato, él sacó múltiples kunais de 3 puntas y las esparció en toda la arena, Naruto observó eso, entonces Kurama le habló. Kid, hora de la fase 2, él va a comenzar a teletransportarse a cada kunai para evitar los peligros, así que ahora comienza con tu espada, dijo Kurama. Naruto asintió, desenvainó su espada, preparándose para atacar. En las gradas. Kusina miró lo que hizo Minato, ella sabía que era eso, no esperaba que lo usara, Shikaku observaba, quería ver qué haría Naruto ahora, Kakashi observó preguntándose. ¿Naruto podrá con su Iraishin de múltiples kunais? Espero que sí. En la arena. Naruto comenzó a atacar a Minato, quería ver cómo actuaba su Iraishin ahora, para contrarrestar esto, tiene posicionado a sus ninken con la visión compartida del Rinnegan, así que era su momento. Naruto comenzó a atacarlo, Minato se defendía con su kunai y los ataques de Naruto, luego Minato desapareció en un destello amarillo apareciendo detrás de Naruto, iba a golpearlo pero sorpresivamente lo esquivó, Minato abrió los ojos ante eso, intentó otro golpe y volvió a esquivar, entonces Naruto se volteó y comenzó a volver a atacarlo así estuvieron, Minato desaparecía para atacarlo sorpresivamente pero no podía, lo esquivaba en su punto ciego, era como si tuviera un Byakugan que podía ver en 360 grados, pero no era así, entonces decidió retroceder y hablar. Impresionante, ¿cómo logras esquivar en los puntos ciegos?, dijo Minato. Cada ninja tiene sus trucos, dijo Naruto. Ya veo, probemos entonces, no eres el único que usa clones de sombra, dijo Minato. De una nube de humo aparecieron 3 clones de Minato, entonces todos comenzaron a atacar a Naruto, este chasqueó los dedos sus ninken se colocaron en defensa, entonces comenzó el asalto de Minato, mediante un destello amarillo intentó golpear a cualquiera de ellos, pero se defendían de cualquier ataque, así siguieron hasta que Naruto hizo 4 clones de sombra, deteniendo a los clones de Minato, entonces Naruto retrocedió, envainó su espada, hizo unas señales de mano, diciendo, estilo de viento. Gran avance, de la boca de Naruto sopló una gran cantidad de aire, empujando los kunais de 3 puntas que estaban alrededor, Minato esquivó el ataque pero sus clones se disiparon. En las gradas. ¡Qué buen uso del chakra de viento! ¿Lady Kusina cree que me lo pueda emprestar?, preguntó Asuma.
No, ya tiene muchos maestros, añadir más solo lo sofocara, respondió Kusina. Asuma estaba con la cabeza agacha llorando lágrimas estilo anime, Kurenai intentaba consolarlo para que se le pase, Kakashi observaba el combate desde el inicio con su Sharingan, quería recordar este momento. Shikaku observaba, estaba pensando mil maneras de aprovechar las habilidades de Naruto. Shibi decidió dar su comentario. Tsume-san, dígame, ¿su hijo qué entrenamiento tuvo? Tener una gran habilidad a esa edad realmente lo hace un prodigio, comentó Shibi. Tsume se encogió de hombros, tuvo buenos maestros, así que es el orgullo del clan ahora, mencionó. Shibi asintió, en confirmación con lo que mencionó, así que solo observaban por ahora. En la arena. Bueno, aumentemos esto, dijo Minato, volvió a arrojar 3 kunais de 3 puntas, Naruto también se acercó, quiso desviar los kunais, pero inmediatamente en un destello amarillo apareció Minato golpeándole el estómago de un puñetazo, esta vez, el golpe sí dolió, Naruto se paró de nuevo, Minato sonreía porque estaba disfrutando el combate. Ese era mi Iraisin nivel 2, veamos cómo actúas ahora, comentó Minato. Kit, hora de la fase 3, diviértete, dijo Kurama con su tono burlón. Naruto asintió, entonces dijo. Bien, también haré mi movimiento, dijo Naruto, desenvainó su espada, este resonaba con el chakra de rayo, entonces Naruto comenzó. Estilo de rayo. Esfera relámpago, dijo Naruto, de su espada se formó un orbe hecho de rayos, lo lanzó contra Minato, este lo esquivó, Naruto no se detuvo y siguió atacando, lanzaba orbes de rayo contra Minato, luego canalizó perfectamente chakra de rayo, en su espada, la levantó y siguió con otro ataque. Estilo de rayo. Armadura de luz, el rayo de la espada cubrió el cuerpo de Naruto, era la primera vez que lo usaba, así que iba a probarlo. En las gradas. Shikaku, ¿qué opinas? Preguntó Inoichi. Tokubetsu Jounin, eso pienso, respondió Shikaku. Choza que observaba el combate compartió su opinión. Shikaku tiene razón, ese chico ya superó nuestras expectativas, ¿qué más mostrará? ¿Eso es el jutsu de Raiga, cuando lo aprendió? Preguntó Tsume. Raiga le dio sus jutsus a Naruto, como un regalo, igualmente Zabuza, así que no me sorprendería si lo usa ahora, respondió Kakashi. En la arena. ¿Eso se parece al del cuarto Raikage, como lo aprendiste? Preguntó Minato. Esto es un regalo de mi amigo Raiga y lo usaré ahora, dijo Naruto. Naruto se abalanzó contra Minato en un choque de espada contra kunai, Minato cargó con chakra de rayo su kunai para empatar el embiste, Naruto seguía atacando, no dejaba chance de atacar a Minato, sus ninken esperaban la orden, así estuvieron por un minuto, entonces retrocedió, desactivó la armadura de luz, chasqueó los dedos y sus ninken ya estaban listos. Bien chicos, hoy probaremos algo, veamos si funciona, dijo Naruto, colocó su espada al frente de él y dijo. Kirigakure no Jutsu. Ocultación en la niebla, una densa niebla cubrió el campo de batalla, Minato estaba tratando de analizar la situación, entonces escuchó, un taladro pasó a su costado, Minato lo esquivó, luego otro fue directo a Minato y lo esquivó, así estuvo por unos 10 segundos, se detuvo y luego se escuchó en el piso, 2 sierras se dirigían a él, Minato estaba en shock por lo que vio, solo intentó esquivar, se movió con su Iraisin pero igual lo seguían, debajo de él la sierra lo impactó, mandándolo a volar hacia atrás, luego la niebla se disipó, cuando todos vieron, Minato estaba jadeando y 2 sierras se dirigían nuevamente hacia él, Minato esta vez cargó con su mano un orbe azul grande y impactó en el suelo, haciendo desestabilizar a Naruto y sus ninken, estos se tambalearon un poco por el uso del Gatenga, doble colmillo giratorio. En las gradas. Tsume observó eso, sonrió ante el uso de la técnica. Kuromaru, ¿qué piensas? Preguntó Tsume. No lo hace nada mal, para su primera vez, tuvo que contenerse, ese ataque mata instantáneamente a su enemigo, aún así, fue excelente al combinarlo con la niebla, el oponente no se percata del ataque, sería un asesinato perfecto, dijo Kuromaru. Bien, creo que con esto los ancianos no tendrán duda de lo que planeo hacer, dijo Tsume. No me digas, ¿quieres revivir al héroe Inuzuka, el que controlaba 6 ninken en batalla? Dijo Kuromaru. Sí, Naruto será capaz de manejarlo perfectamente, con este combate lo he visto todo, solo un poco de entrenamiento y será perfecto, dijo Tsume. Shikaku, dijo Inoichi. Jounin, dijo Shikaku. Qué espíritu tan juvenil, las llamas de la juventud arden en él, aún así, el Hokage recién usará su arma secreta, dijo Gai. ¿Dijiste algo Gai? Dijo Kakashi. ¿Ah por qué? Gritó Gai. En la arena. Bien Naruto, ahora sí iré en serio, me demostraste que realmente has entrenado y crecido perfectamente, así que es hora de ir al 100%, comentó Minato. Kurama, ¿cuánto falta para que acabe? Preguntó Naruto.
2 minutos, hora de espectáculo final, dijo Kurama. Naruto asintió, entonces se preparó, chasqueó los dedos y sus ninken aparecieron, entonces dijo. Bien chicos, hora del espectáculo final, dijo Naruto y sus ninken asintieron, envainó su espada y de su portakuna y sacó unas varillas negras, los ninken hicieron lo mismo, Minato observó eso analizando qué iba a hacer, los de las gradas también vieron eso, solo algunos sabían qué eran, el resto no, entonces comenzó Naruto lanzó las varillas en varias direcciones, 6 varillas para que él use, Minato observó para ver qué hacían, entonces Naruto se abalanzó, Minato también, cargó un Rasengan pero con baja potencia para no lastimar a Naruto, lo que vieron todos, hasta los que sabían de eso, quedaron con los ojos muy abiertos, de una imagen residual Naruto desapareció y reapareció en un punto de la otra varilla, Minato vio eso, quedó en shock, pensó que lo golpeó pero lo atravesó y solo había una imagen de él desapareciendo, Naruto volvió a atacar de nuevo, esta vez Minato pensó en marcarlo y acabar esto, cuando quiso tocarlo, desapareció nuevamente en una imagen residual, apareciendo en otro punto de en las gradas. Todos quedaron en estado de shock, Shikaku procesaba todo rápidamente en su cabeza, y Noichi lo miró, iba a hablar pero le ganó Shikaku. Jounin de élite, esa es mi respuesta, dijo Shikaku. Todos escucharon eso, el mismo Shikaku de frente diciendo eso, Kakashi intentó mirar con su Sharingan pero no veía nada, Asuma casi bota su cigarrillo, Kurenai quedó asombrada por eso, Kushina estaba pensando que era, Tsume veía eso con asombro, pensó en luego preguntar, Tsunade seguía mirando, solo sonreía, ella no le preocupaba, vio tantas cosas en su vida que ver eso no le asombraba, Shibi miró eso y analizaba esa técnica, a Anko se le cayó el palo de Dango, y Vicky que estaba al lado de ella sonreía. En la arena, Naruto mareaba a Minato, así que a este se le ocurrió tirar sus kunais donde estaban sus varillas, una vez que lo hizo, solo espero que haga de nuevo su técnica, entonces Naruto atacó y realizó la técnica Minato lo buscó pero no lo encontraba, luego arriba de él, cayeron varias varillas rodeándolo en un círculo, 30 varillas rodeaban a Minato, entonces Naruto chasqueó los dedos, sus ninken listos para seguir, entonces Naruto comenzó a decir. Arte ninja. Jutsu ataque teletransporte de imágenes residuales. Entonces puras imágenes atacaban a Minato, de las imágenes algunos golpes eran reales, no sabía cómo defenderse o cómo anticipar el ataque, únicamente pensó en realizar el Raishin, pero para su sorpresa, no podía, no sentía nada lo que estaba afuera, solo adentro del círculo. En las gradas. Vale, ahora sí Shikaku ¿qué me dirás ahora? Dijo Inoichi. Nada, ese chico ya ganó el combate, así que eso significa una cosa, dijo Shikaku con una sonrisa. No, mi bolsillo, dijo Inoichi. Choza miraba, literalmente perdió la apuesta. Anko, creo que ganamos comida gratis, dijo Kakashi. Claro que sí, agradezcamos al Gaki por eso, aunque ya sabes qué significa lo de tu otra apuesta, dijo Anko señalando a Gai. Oye Gai, ¿qué uniforme usarás ahora? Preguntó Kakashi. Gai estaba llorando estilo anime, perdió la apuesta. Asuma, nuestros bolsillos, Asuma despierta, Asuma, creo que se desmayó de pie, dijo Kurenai. Shizune, hoy comeremos gratis, dijo Tsunade. En definitiva, Naruto ya es muy fuerte, dijo Kushina. Kuromaru, ¿alguna duda sobre mi recomendación? Preguntó Tsume. Nada, ya vi todo, respondió Kuromaru. Kiba ya sabía del plan de Naruto, solo quería ver cómo lo ejecutaba, y Vicky sonreía, en la hoja había alguien fuerte para proteger a todos, pensó para él mismo, Shibi observó todo esto, le parecía divertido ya que le andaban dando una paliza al Hokage. En la arena. Habían pasado 1 minuto y 30 segundos desde la paliza que le estaban dando a Minato, este solo se protegía, hasta que se cansó y lanzó un Rasengan grande abajo al piso para desestabilizar todo, cosa que lo hizo, ya estaba cansado, literalmente su ex hijo le dio una paliza, entonces Naruto apareció delante de él, Minato ya no podía moverse, él le sonrió, Naruto se le acercó para decirle algo en su oído que solo escuchó él. A la familia nunca se le abandona. Minato palideció, Naruto sabía la verdad, entonces Naruto desenvainó su espada, solo hizo el movimiento porque ya solo quedaban 5 segundos. Estilo Kitsune. 64 cortes. Naruto balanceó su espada para realizar la técnica, entonces, cuando la espada estaba a 1 centímetro sonó la campana. Ring. Genma apareció, Naruto envainó su espada, se puso delante de Minato, estirando su mano, Minato observó, tomó la mano de Naruto, para arrodillarse, le abrazó y susurró de nuevo que solo él escuchaba. Aún así, te agradezco por darme la vida, pero te costará ganarte mi confianza. Minato escuchó eso, se paró, acarició el pelo de Naruto diciendo. Bien hecho, me ganaste.
Genma recibió el asentimiento del Sandaime, entonces declaró el ganador. Ganador. Naruto Inuzuka. Capítulo 27. Torre del Hokage, oficina de reuniones, 2 horas después del combate. En la sala, estaban los Jounin que estaban en la Torre del Bosque de la Muerte, incluyendo los sensei de cada equipo. Tsume estaba ahí también, Kiba no pudo porque era privado, Kusina también estaba presente, Hiruzen Sarutobi estaba presente al lado de la persona que está en el centro y sentado en el centro está el Hokage actual, el Yondaime Hokage, Minato Namikaze. Naruto Inuzuka, por tu demostración en el combate, uso de técnicas de clan, demostración de 3 afinidades elementales, demostración de estrategias en tiempo real, demostración de colaboración, liderazgo con tu grupo de Ninken y también por la demostración que hiciste en tu última misión, te nombramos Jounin de Konoha, el anuncio se hará oficial luego de los exámenes Chunin, por ahora eres Jounin no oficial, sin embargo en las misiones puedes ejercer tu rango de Jounin, ten eso por seguro, así que te hago entrega de tu chaleco Jounin. Llévalo con orgullo, explicó Minato. Naruto recibió el chaleco, lo guardó y hizo una reverencia, los presentes en la sala aplaudieron, Tsume se contenía de derramar una lágrima, el primer genin de los Inuzuka que se hizo Jounin a los 13 años, realmente los ancianos tendrán mucho que decir, Kusina derramó una lágrima, su hijo llegó a Jounin, realmente nunca pensó que vería este día, Minato estaba aguantando unas ganas de abrazarlo y derramar lágrimas, tenía que estar fuerte ahora, así que hizo todo lo posible para resistir, cuando todo terminó, todos se retiraban, excepto Minato y Hiruzen, cuando estaba todo vacío, Minato no aguantó más y derramaba lágrimas de felicidad, Hiruzen lo notó y solo sonrió, entonces le preguntó a Minato sobre algo. ¿Sabes que no diste tu 100% como dijiste no? Comentó Hiruzen. Lo sé, solo he dado mi 30% aún así, el logro de mostrar cualidades de un Jounin, el rango se lo ha ganado, respondió Minato. Veo que al fin notas tus errores, comentó Hiruzen. Sí, lo que me dijo en la torre aún lo recuerdo, pero también me di cuenta que no me odia, solo que aún no hay confianza, haré lo que está a mi alcance para ganarme su confianza, lo que sí sé, es que él sabe la verdad, dijo Minato. No sabes de la vida de Naruto, pero sí, él se enteró de su herencia en Uzushiogakure, a través de una habitación de recuerdos, aún así él ama a Kusina y a sus hermanos Mito y Menma, si te contó eso, es porque tiene la fe de que podrás reparar el daño que hiciste y tal vez, Naruto pueda contarte toda la verdad, dijo Hiruzen. Minato asintió, aún estaba perdido en sus pensamientos, pero tenía la esperanza de aún recuperar la confianza de Naruto. Complejo Inuzuka, sala de reuniones. Tsume mandó un comunicado a los miembros del clan que deben asistir a una reunión hoy porque iba a informar algo nuevo. Poco a poco los miembros del clan llegaban, los 3 ancianos ya habían sido informados de la situación, así que ellos estaban ansiosos de hablar, pero se aguantaron aún, pasaron unos minutos y todo el clan estaba presente, entonces Tsume se paró delante, diciendo. Da un paso al frente Naruto Inuzuka. Naruto dio un paso al frente, esperando lo siguiente del alfa de la manada, Tsume entonces dijo. Naruto Inuzuka, hijo mío, hoy has enorgullecido al clan, teniendo la edad de 13 años, llegaste al rango de Jounin, felicidades por tu ascenso, el anuncio oficial como sabrás se hará después de los exámenes Chunin que serán en 5 meses, por ahora eres un Jounin no oficial, pero aún así, serás llamado para misiones de más rango, así que una vez más, felicidades por ascender. Todos los miembros del clan aplaudieron por el ascenso de Naruto, Kiba estaba feliz, pero no se iba a quedar atrás, también luchará por ascender, Ana estaba feliz y un poco molesta, su hermanito le ganó en rango, aún así, él es el orgullo del clan, los 3 ancianos también decidieron dedicarle unas palabras. Anciano 1. Felicidades joven Naruto, el clan tiene altas expectativas contigo, sigue así. Anciano 2. Bien hecho joven, tu combate contra el Yondaime Hokage demostró que eres digno de ese rango. Anciano 3. Usas en perfecta sincronía las habilidades de nuestro clan, solo se había visto así una vez en una persona, todos creemos que renació en ti, por eso los 3 y el líder del clan hemos decidido algo para ti, Tsume por favor cuéntale. Tsume asintió, silbó y apareció Kuromaru con 3 Ninken atrás de él, el resto vio esto, sabían que era, no se esperaba que Naruto recibiera ese honor. Naruto Inuzuka, te haremos entrega de 3 Ninken más para ti, los puedes incluir en tu grupo, recuerda que son compañeros de por vida, así que cuídalos y entrena perfectamente junto a ellos.
Naruto hizo una reverencia en señal de confirmación, luego Tsume explicó sobre la importancia del clan, pasado unos minutos acabó su discurso y dio por terminada la reunión, todos se retiraban, Tsume le dijo a sus hijos que esperarán, los tres asintieron, Naruto andaba pensando qué hacer con 6 Ninken pero lo dejó para después, luego los 4 comenzaron a irse a casa, Naruto seguido por sus 3 nuevos Ninken, Ana con cara de acariciarlos, Kiba con ganas de entrenar y Tsume con la mirada de responde a mis preguntas o mueres, cuando llegaron, cada uno fue a hacer sus cosas, pero si sabían algo, nunca faltara la cena, Naruto se bañó y se cambió de ropa, Kiba hizo lo mismo, entonces bajaron a cenar, comieron con toda tranquilidad, Ana se fue a dormir ya que necesita ir temprano a la veterinaria, luego Tsume hizo la pregunta. Bien Naruto, ¿qué era eso que usaste en el combate? Preguntó Tsume. Mi propio teletransporte, aunque es inferior al Iraishin, respondió Naruto. Sabes que eso no era todo el poder del Yondaime no, comentó Tsume. Lo sé, cuando me atacaba se limitaba, aún así no dude en atacar, además debía darle una paliza por lo de hace años, comentó Naruto. Entiendo, ahora qué harás, eres un Jounin, el rango te lo ganaste, respondió Tsume. Entrenar, tendré el rango, pero no vale mucho si me superan en habilidad, dijo Naruto. No podía haberlo dicho mejor, es verdad, tener el rango te da más acceso, aún así, debes entrenar porque hay muchos que te superan, respondió Tsume. Naruto asintió, él conocía la diferencia de poder, eso quedó demostrado contra Raiga y Zabuza, terminó de comer y se fue a descansar. Conexión mental. ¿Qué pasa, Kiba ocurrió algo? Preguntó Naruto. Quería felicitarte de manera privada, tampoco me quedaré atrás, también avanzaré, comentó Kiba. Naruto se acercó y abrazó a Kiba, gracias hermano, dijo Naruto. Para eso están los hermanos, dijo Kiba. Kit, ahora tienes 6 Ninken, ¿qué harás ahora? Preguntó Kurama. Entrenar, eso me queda, respondió Naruto. Está bien, perfecciona tus técnicas y luego veremos qué hacemos, comentó Kurama. Naruto asintió, le dijo a Kiba que también entrene y él asintió, luego dejaron la conexión mental y durmieron. Kirigakure, base de la rebelión. En Kirigakure, la aldea oculta en la neblina, se llevaba una guerra civil, el Yondaime Mizukage, Yagura Jinchuriki del Tres Colas, ordenó la purga de los linajes, nadie sabe qué le pasa en la cabeza, así que los que no querían morir, se levantaron y causaron la guerra civil, la líder de la rebelión, una mujer alta, tenía un cabello naranja atado con una coleta de caballo en la espalda, vestía un kimono azul profundo, era Meiterumi y hoy recibió a alguien especial, Zabuza Momochi, el que causó la revolución. ¿Me sorprendes que estés aquí Zabuza? Preguntó Mei. Vine para unirme a la rebelión, además traje mucho dinero para poder usarlo, hace unas semanas robé todo de la casa de gato, me demoré en venir porque necesitaba convertir todo en dinero, así poder venir aquí y no vine solo, viene mi estudiante Akuyuki, tiene el Kekkei Genkai del hielo, respondió Zabuza. Vaya, está bien, te agradezco por lo que trajiste, quizás podamos pedir ayuda a una aldea pero ¿a cuál? Comentó Mei. Recomiendo Konoha, en sus filas tienen a un shinobi poderoso, sería de gran ayuda, además no creo que venga solo, se llama Naruto Inuzuka, he peleado contra él y es fuerte y ahora debe serlo más, así que sería bueno que lo tengamos de nuestro lado, así que podemos solicitar una misión de rango S, tenemos los recursos necesarios para solicitar eso, respondió Zabuza. Interesante, está bien, mandaré la solicitud, demorará una semana en llegar a Konoha y esperar a que acepten, comentó Mei. Zabuza asintió, si conoce bien al chico, no dudará en venir. En Konoha. Naruto estaba con Hiruzen, estaba entrenando su afinidad con el viento, ya que deseaba ampliar su arsenal de jutsus de viento, Kiba estaba con Kakashi, ya que quería ver su avance con su Chidori mejorado, así pasaron las 2 semanas, Naruto aprendió 2 jutsus de viento y 1 de agua, Kiba aprendió algunos jutsus del pergamino de Raiga, también logró llevar más adelante el Chidori y mejoró su jutsu de perro eléctrico a la vez aprendió 2 jutsus de agua, mientras, en la torre del Hokage, se llevaba una reunión del consejo. Sala del consejo. Los líderes de clanes estaban presentes, los 3 consejeros, el anterior Hokage Kosuenge, Kushina Uzumaki y el Yondaime Hokage, él organizó esta reunión debido a la solicitud de Meiterumi de Kirigakure, estaba solicitando apoyo como una misión de rango S, decidió hacer la reunión para ver qué opinaban el resto, el consejo civil se disolvió, desde que Minato regresó y se enteró lo que pasó a Naruto, estalló en ira contra ellos. Flashback. Minato organizó una reunión del consejo con todos los representantes de cada clan, el consejo civil, el Hokage anterior, Kushina Uzumaki en representación de los Uzumaki, Tsunade Senju que hace poco regresó y reclamó su asiento una vez más, los 3 consejeros y el Hokage actual.
Bien, ya estamos todos. Comenzamos esta reunión, comentó Minato. Yondaime-sama, dígame por qué solicito esta reunión, preguntó Shikaku. Primero, daremos un minuto de silencio por el clan Uchiha, el líder de ese clan Fugaku Uchiha era mi amigo, no se merecía ese destino, la sala quedó en silencio por un minuto, bien, ahora vamos por el segundo tema, ¿se puede saber el por qué hace 6 años atrás atacaron a un niño inocente a tal grado de hacerle perder un ojo? Y me refiero a ustedes, Consejo Civil, dijo Minato mirándolos con una mirada asesina. Tsume no sabía que el Consejo Civil orquestó ese ataque, los miro con una mirada de responde o mueres, Kusina estaba lista para matarlos, lo que le hicieron a su hijo se tenía que pagar con la muerte, el resto del Consejo Shinobi vieron eso, ellos sabían de la condición del niño, pero no se atrevieron a tocarle un pelo porque sabían que Kusina los iba a atormentar hasta en los sueños, el Consejo Civil palideció, hasta que uno de ellos habló. Civil 1. El demonio debe morir Yaku. No pudo terminar porque acabó siendo decapitado por un Anbu, este era Imu, él estaba esperando esto para cobrar venganza contra los que causaron eso. Civil 2. Yondaime-sama, ¿hay pruebas que demuestre que nosotros hemos organizado eso? Claro que hay pruebas, los ninjas que contrataron tenían justo un documento que tenía su sello del Consejo Civil, donde solicitaron la matanza del niño, comentó Minato. El Consejo Shinobi miró con repudio al Consejo Civil, Danzo estaba molesto, los únicos que apoyaban sus opiniones, acabaron de cometer un error, ahora sus planes volvieron a cambiar. Todos alcen la mano para la disolución del Consejo Civil y a la vez la ejecución por atacar a un heredero de clan, ¿no es así Tsume? Preguntó Minato. Tsume asintió, aunque era adoptado, en su papel de adopción estipula que él también puede ser un heredero de clan, claro si la que lo adoptó era el jefe de un clan, todos excepto los 3 consejeros alzaron la mano. Moción aprobada, Anbu, lleven al Consejo Civil con Ibiki, que les saque toda la información y luego ejecútenlos, ordenó Minato. Los Anbu obedecieron la orden de su Hokage y se llevaron al Consejo Civil. Omura decidió hablar. Yondaime-sama, ¿quiénes verán las solicitudes de los civiles? Preguntó Omura. Shikaku alzó la mano, yo llevaré la solicitud de los civiles, además junto con Shibuya Burame trabajaremos juntos para tenerlo todo ordenado, Shibuya asintió en confirmación. Yo planeo ver para incluir un programa médico en la academia, así los futuros shinobis que deseen podrán aprender ninjutsu médico básico para alguna emergencia, agregó Tsunade. Bien, yo veré cómo está el programa de la academia y cubrir los huecos que hay junto con Shikaku y Shibi, ¿todos conformes? Preguntó Minato. Todos asintieron en confirmación a su Hokage. Bien, ahora veamos el tercer tema, dijo Minato. Así pasó el día, viendo todo lo que se perdió mientras no estaba en la aldea. Fin flashback. Entonces, ¿para qué es esta reunión Yondaime-sama? Preguntó Shikaku. Hace poco llegó una solicitud de Kirigakure, es de Meiterumi, nos pide apoyo como una misión de rango S, lo que piden es apoyo de combate y médica, están pagando una buena cantidad, quiero su opinión sobre esto, preguntó Minato. Shikaku iba a hablar pero Danzo decidió hablar. Debemos aprovechar esto, demostremos el poder de Konoha tomando Kirigakure, así no es, fue interrumpido por Minato. Danzo, no estamos buscando una guerra, estamos viendo cómo podemos ayudar y posiblemente un poderoso aliado, exclamó Minato. Esta vez, Shikaku tomó la palabra. Estoy de acuerdo con usted Yondaime-sama, esto puede darnos un beneficio con una alianza, si apoyamos esta guerra civil, haremos probar nuestra capacidad de que aún tenemos shinobis fuertes que son capaces de enfrentar una guerra, comentó Shikaku. El Consejo Shinobi asintió, en confirmación con lo dicho por Shikaku. Entonces, ¿todos votan en confirmación para aplicar la idea y aprobar la misión? Preguntó Minato. El Consejo Shinobi asintió, entonces Minato continuó. Muy bien, tengo pensado los equipos, Lady Tsunade, ¿no habrá problemas si Shizune va a la misión como la médica de campo? Preguntó Minato, Tsunade asintió, bien, entonces los equipos 6, 8 y 9 también irán, también Kakashi ataque como parte de los 3 líderes de la misión, los demás son Shizune y Naruto Inuzuka, dijo Minato. El Consejo Shinobi escuchó el último nombre, Yashii Yuga, jefe del clan Yuga habló. Disculpe Yondaime-sama, pero ¿por qué nombra a un genin como líder de la misión? Preguntó Yashii. Él está capacitado para esa labor. Además aprovecho esta reunión para informar que a él se le puso a prueba con unos Jounin para la evaluación, una batalla contra mí, Shikaku puede darles los detalles, ya que él dio la aprobación, dijo Minato, señalando a Shikaku. Qué problemático, el chico ha demostrado cualidades de un Jounin incapaz de desarrollar estrategias en tiempo real, demostró 3 afinidades. Rayo, viento y agua.
los usó perfectamente atacando y defendiendo, además el liderazgo que hizo dando las órdenes adecuadas a sus Ninken donde pueden atacar en el momento preciso o defender puntos ciegos, además su misión de rango S en el país de las olas dejó mucho que mostrar, él obtuvo mi aprobación junto con Jounins examinadores que son Inoichi Yamanaka, Chouzaki Michi, Shibuya Burame, Tsume Inuzuka, Tsunade Senju, Kakashi Atake, Yui Kurenai, Asuma Sarutobi, Genma, y Vicky Morino, Anko Mitarashi, el Sandaime Okage, Kusino Uzumaki y yo, el comandante Jounin, todos vimos sus habilidades y dimos la aprobación para el ascenso a Jounin no oficial, su anuncio se hará oficial después de los exámenes Chunin, que serán en menos de 5 meses, solo durante una misión tendrá autoridad como un Jounin de Konoha, es por eso que se le eligió como líder de la misión, explicó Shikaku. La mandíbula de Yashi cayó al piso, nunca pensó eso y asintió en estar de acuerdo. Danzo escuchó eso, su querido informante Sai no le ha dado bien la información, decidió poner su palabra también. Me gustaría decir que coloquen también a mi estudiante Sai, él es bueno obteniendo información y como su sensei Kakashi Atake está en esa misión, lo puede acompañar. Dijo Danzo. Minato miró a Hiruzen que le asintió, con un suspiro dijo. Bien, le informaré a Kakashi que lo lleve, entonces ¿alguno tiene una objeción sobre los equipos? Dijo Minato, luego Tsume también hizo su pedido. Yondaime-sama, también quiero participar en esta misión, sé que escogió los equipos, pero es mejor tener a 3 Inuzuka en ese grupo, ya que si el grupo decide dividirse en 3, una Inuzuka por grupo sería beneficioso para ubicar a los enemigos, comentó Tsume. Minato miró a Hiruzen, le asintió, entonces respondió. Muy bien, irás como parte del grupo, esta misión es de rango S, así que no hay nada más que discutir, pueden retirarse, Shikaku, Tsume, Kusina, Tsunade y Sandaime-sama vengan a mi oficina, ordenó Minato. Ellos asintieron y se dirigieron a la oficina del Hokage. Una vez que llegó Minato, él llamó a su Ambu y le indicó que vengan Yui Kurenai, Manito Gai, Shizune y Kakashi Atake, el Ambu asintió y se fue en un remolino de hojas. Entonces se dirigió al resto, Hiruzen y Tsunade estaba al lado de Minato. Bien, acá hay 2 cosas que quiero decir antes que vengan los otros 4, en primera, Danzo quiere hacer una movida, Kusinatu con Kakashi se encargarán de cuidar al chico y vigilarlo, sé que dijeron que quiere ayudarnos en desenmascarar a Danzo, pero es por precaución, encargaré de informarle a Kakashi de esto, ahora lo segundo, Tsume, ¿por qué te ofreciste para esta misión? Tengo mis sospechas pero quiero escucharlo de ti, preguntó Minato. Tsume suspiró y dijo. Yondaime-sama, entiendo lo que dice, pero me preocupo por Kiba y Naruto, cuando escuche que ellos irían y que Naruto sería un líder de la misión, me preocupe, lo único que quiero es que ellos estén bien y que no se metan en problemas, dijo Tsume. Entiendo, entonces te preocupas por ellos, está bien, por eso acepte tu solicitud, yo también me preocupo más que todo por Naruto, nombrarlo líder de misiones para que adquiera la experiencia de un Jounin, además, sé que él va a crecer en esta misión, igualmente los demás equipos ya que todos ellos ya hicieron una misión de rango B y están capacitados para esto, explicó Minato. Tocaron la puerta y entraron los 4 Jounin que faltaban, lo que asombró a todos, es que Gai llevaba un pantalón negro estilo Ambu, una camisa manga larga y su diadema atada en la frente, la razón, perder la apuesta con Kakashi. Bien, ya que están todos aquí, explicaré la misión, el equipo 6, 8 y 9, junto con Kakashi, Shizune y Tsume van a ir a Kirigakure, Meiterumi, la líder de la rebelión solicitó apoyo médico y de asalto, así que vayan por sus equipos para brindarles los detalles y rango de la misión, los espero aquí en 10 minutos, Kakashi, trae a Sai, Kusina te dará los detalles, bien vayan, ordenó Minato. 10 minutos después, oficina del Hokage. Muy bien, ahora les indicaré esto, esta misión es de rango S, el fracaso no es una opción, irán a Kirigakure, buscarán a Meiterumi, ella es la líder de los rebeldes, solicitó apoyo médico y de asalto, los escogí a ustedes porque son la combinación perfecta, esta misión debe durar máximo 3 meses, Shizune, tú serás el médico de campo experimentado, ahora los líderes de esta misión son Kakashi Atake, Shizune y Naruto Inuzuka, si tienen preguntas por lo último que mencioné, pregunten a sus sensei, ellos saben la respuesta, ahora tienen 1 hora para partir, prepárense y estén concentrados, no es un juego esto, están yendo a una guerra civil, Mei les dará más información sobre cómo lucharán en el frente, les deseo lo mejor y Naruto quédate un momento, necesito darte algo, ordenó Minato. Todos asintieron y solo quedó Naruto en la oficina con Shikaku, el Sandaime, Minato y Tsunade.
Naruto, esta es tu primera misión como Jounin, te deseo la mejor de la suerte, ten, este pergamino está escrito para firmar una alianza con Kirigakure una vez ganen la guerra, por favor cuídate, cuida a tus 2 madres y a tus 3 hermanos, luego de tu regreso, me gustaría conversar contigo, ¿qué te parece?, dijo Minato. Naruto asintió, ya era hora que su padre biológico diera el primer paso de su redención, Tsunade también le dedicó unas palabras. Mi pequeño Naru-chan, demuestra todo lo que aprendimos con el ninjutsu médico, apóyate con Shizune como lo practicamos de acuerdo, cuídate, dijo Tsunade dándole un beso en la frente. Naruto se sonrojó unos momentos y asintió, luego Tsuji también le dedicó unas palabras. Naruto-kun, sé que eres hábil en batalla, trata de no sobreesforzarte demasiado, aún estás en crecimiento y tienes una vida que realizar, cuídate y aplica todo lo que te he enseñado, incluido esos ninjutsus de viento que desarrollaste, dijo Hiruzen. Naruto asintió, Shikaku fue el último en hablar. Chico, desde que te observe, tuve una curiosidad, esas varillas que usaste, ¿qué habilidad tienen? Dame un resumen para darte mi consejo. Dijo Shikaku, Naruto le explicó su funcionamiento, Shikaku se quedó sin palabras, entonces se le vino a la mente cuando Kakashi había mencionado que él era una mina de oro, sonrió y le dijo, bien, entonces usa eso y reparte a tus compañeros, puede serles útiles si se enfrentan a un enemigo más fuerte, si interrumpen el chakra, entonces esa habilidad sería demasiado útil en batalla, así que lo mejor, es que compartas ese poder tuyo al resto del equipo, sería una ventaja enorme, más aún sobre tu técnica de imágenes residuales. Al decirle a tus compañeros que lo lancen al campo de batalla, podrás moverte como el destello amarillo que está aquí, así que cuídate y guía a tu equipo a la victoria, dijo Shikaku. Naruto asintió, tomará eso y creará algo único, entonces con todo terminado, Naruto se retiró y se fue a alistarse, en la oficina del Hokage, Minato preguntó algo a Shikaku. Esa conclusión de sus barras negras, sacaste solo con verlo una vez, me impresiona Shikaku, dijo Minato. Qué problemático, pero es una buena información, con eso, literalmente será como tú en el campo de batalla, dijo Shikaku. Confío que este equipo salga victorioso, además, a Naruto le debo mucho, así que cuando regrese, por fin tendré esa charla padre-hijo que siempre quise tener con él, dijo Minato. Todos en la oficina rieron, entonces con los demás se andaban alistando para su misión de 3 meses, Naruto habló con Kiba para explicarle algo. Conexión mental. Kiba, en esta misión para ti, no seré un líder, seré tu hermano, lucharemos juntos, como familia, dijo Naruto. No pediría nada más, además podremos probar nuestras habilidades, dijo Kiba. Claro que sí, dijo Naruto. Ambos hermanos se chocaron los puños, salieron de su conexión mental y Kiba con Akamaru seguido por Naruto y su grupo Flashimaru, se dirigieron a las puertas de Konoha. Naruto llevaba su mismo atuendo, excepto que la chaqueta lo tenía abierta, debajo tenía su chaleco Jounin puesto y en su hombro izquierdo se ató su diadema de Konoha. Cuando llegaron a las puertas, ya todos los equipos estaban ahí, eran los últimos en llegar, entonces marcharon rumbo a Kirigakure, donde el destino de Naruto y Kiba les sería revelados. Capítulo 28. País del Fuego, 3 días después de salir de Konoha. El equipo de Konoha andaba corriendo en los bosques para llegar a la costa este para tomar un barco y llegar a Kirigakure. Mientras avanzaban, todos aún no se creían el aspecto de Gai, exceptuando a los genin que no lo conocen, el resto de Jounin, excepto Naruto, que saben cómo es, prefería no contestar aún así mantenía su actitud de siempre, gracias a que Kakashi le ganó la apuesta. Ya no se oyen el grito de siempre de Gai. Cuando llegaron a la costa este, a lo lejos se veía un puente enorme, Naruto y el equipo 6 miraron y sonrieron, ya que esa misión en el país de las olas fue su más grande orgullo. Kakashi pensaba qué hacer, así que compartió sus 2 opciones. Bien, tenemos 2 opciones, podemos ir directamente al país del agua con riesgo de que nos embosquen los ninjas de Kiri o atravesar ese puente y tomar una ruta más segura y oculta para poder llegar a la base rebelde. ¿Qué opinan Shizune-san, Naruto?, preguntó Kakashi. ¿Ese puente a dónde lleva?, preguntó Shizune. Qué bueno que preguntes, ese puente se conecta con el país de las olas, fue donde el equipo tuvieron su misión de rango S y sí, sé lo que piensas, es donde Naruto fue el que influyó en la gente de ese país, explicó Kakashi. Vaya, Naruto-kun, eres sorprendente, vamos por ahí, ya que nos facilitaría la llegada al país del agua y buscar la base rebelde, dijo Shizune. Naruto asintió, dar una visita al primer lugar donde logró su primer desafío y ver a sus amigos de ahí sería algo bueno.
Bien, escuchen todos, iremos por el puente al país de las olas, tomaremos un descanso en la villa que se encuentra ahí y tomaremos la ruta más corta para llegar al país del agua para no ser detectados por Kirigakure, ordenó Kakashi. Todos asintieron en confirmación a su líder. Kusina sabía que era ese puente, se acercó a Tsume y le dijo unas cosas. Bueno, Tsume, ¿lista para ver el lugar donde Naruto tuvo su primera misión de rango S? Preguntó Kusina. Así es, tenía curiosidad para ver el sitio, ahora lo podré ver, respondió Tsume. Probablemente te lleves una gran sorpresa, comentó Kusina. Ya veremos, dijo Tsume. Todos avanzaron hacia el puente. Cuando llegaron se llevaron una gran sorpresa. En la inscripción de piedra que estaba al lado del puente decía: el gran puente de Naruto. Este puente fue nombrado así en honor al héroe que conectó los corazones de todos para combatir la tiranía de Estaba asombrada. Kiba igualmente, el equipo 8, 9 y Shizune estaban sin habla. Los Jounin vieron esto y le sonrieron al chico. Tsume se acercó a Naruto y le acarició el pelo, ya que no se esperaba esto. Kiba tomó nota mental de explorar la villa cuando llegaran. Mientras cruzaban el puente, los Jounin decidieron hacer unas preguntas. Kakashi, ¿tú estuviste aquí la última vez? ¿Qué ocurrió exactamente? Preguntó Kurenai. También me interesa eso, mi eterno rival, dijo Gai. Bueno, les diré lo resumido. Kakashi les cuenta lo que ocurrió en el país de las olas. Kurenai estaba con la mandíbula abierta. Gai, por otro lado, veía cómo ardían las llamas de la juventud de Naruto-kun. Vaya, es impresionante, no lo creería si no hubiera visto el combate de Naruto contra el Yondaime, comentó Kurenai. El fuego de Naruto-kun arde intensamente, dijo Gai. Gai, soy yo, ¿o dijiste lo que no debes decir en menos de 3 meses? Preguntó Kakashi. No lo mencione, Kakashi, además yo siempre respeto nuestros duelos, respondió Gai. Se tuvo que contener en no decirlo, aún así, lo logró apenas. Está bien, te creo. Bueno, sigamos, ya vamos a llegar y podremos pasar la noche ahí. De pasada haremos las presentaciones de manera formal, dijo Kakashi. Kusina, realmente nombraron el puente en honor a Naruto, me impresiona, no me esperaría que le hagan una estatua también, comentó Tsume. El grupo de Konoha se adentró a la villa luego de cruzar el puente. Cuando llegaron avanzaron para encontrar un posada para que todos se quedaran, pero cuando llegaron al centro de la villa, vieron lo inimaginable. Había una estatua de Naruto y al lado estaba su Ninken, estaba rodeado por una cerca, había una inscripción de piedra que decía: esta estatua está hecha en honor a Naruto Inuzuka, el héroe de las olas, logró destruir la tiranía de Gato, trayendo la felicidad y la esperanza al país de las olas. Creo que hemos visto todo con eso, no me esperaría otra sorpresa, comentó Tsume con su tono alegre. Vaya, el héroe de las olas volvió, no me esperaba verte de nuevo, muchacho, dijo Raiga. Hola Raiga, qué bueno que estés bien. ¿Y Ranmaru, cómo se encuentra? Preguntó Naruto. Él está bien, se encuentra con Inari, además te veo diferente, un chaleco Jounin, ya veo, a las finales si cumpliste con mis expectativas. Así es, además no es oficial aún, porque pronto serán los exámenes Chunin y me imagino que deberé participar. Cuando eso acabe, seré un Jounin oficialmente. Ya veo, iré a verte en la final, espero que ganes. Así será. Antes que Raiga siga, Kakashi interrumpió. Hola Raiga, me gustaría hablar de la vida, pero nos gustaría saber si hay una posada para poder quedarnos, preguntó. Ah, el grupo de Konoha, me imagino a que vinieron, síganme, el bobo de Zabuza les dejo algo, comentó Raiga. Asintieron y siguieron a Raiga. Para sorpresa de todos los que conocen la villa, era la casa de Tazuna, solo que diferente, era más grande. Raiga les indicó que pasarán, así lo hicieron. Raiga les dijo que tomen asiento. Kakashi les dijo a los genin que pueden ir a explorar la villa, pero que deberán volver en 1 hora. Ellos asintieron y los genin salieron, solo quedaron los Jounin y Raiga en la sala. Este sacó un mapa y un pergamino, les explicó que el mapa los llevará a una torre donde se encontrarían con alguien llamado Ao, que les llevará con Meiterumi. Ellos asintieron, luego Raiga le entregó a Kakashi el pergamino, lo abrió y lo que decía era la descripción de Ao, también tenía escrito cómo se movían la patrulla de los ninjas de Kiri que son leales a Yagura. Kakashi le asintió a Raiga en agradecimiento por la información, cosa que él le devolvió el asentimiento. Entonces Raiga les indicó que iba a salir a buscar a Tazuna y a Tsunami, para que vengan. Ellos asintieron. Cuando salió, los Jounin comenzaron a ver un plan. Naruto fue el primero en hablar. Tengo una idea, aprovecharemos el poder de mis barras negras, daré la explicación cuando todos estemos aquí, aparte también necesito conocer al resto, comentó Naruto. Los demás Jounin asintieron, siguieron viendo detalles y analizando el mapa. Con el equipo 6 y 8,
Menma y Mito iban mirando cómo era la villa, desde la última vez que estuvieron aquí, era todo apagado, ahora estaba lleno de vida, todo gracias a su hermano, luego se pusieron a pensar de que le gustaba a su hermano, no sabían casi nada, ellos sabían quién era el único que tenía esa información, su otro hermano del clan de Naruto, Kiba Inuzuka, planearon cómo llamar su atención para ver si podía decirles una cosa, su plan era fácil, Mito se encargaría de hablar con él y Menma iba a distraer al resto, con Kiba y su equipo, exploraban todo, Kiba tenía interés sobre cómo su hermano hizo todo esto, la única forma, era preguntar, mientras caminaban, Menma apareció, se unió a ellos para conversar, para la distracción, Menma le dijo que le podía explicar unas cosas de lo que hizo Naruto en la villa, Kiba tenía un interés, entonces decidió escucharlo, él le dijo que lo siguiera, asintiendo, siguió a Menma, llegó donde Mito, Menma le explicó que él iba a guiar a su equipo, entonces Kiba fue con Mito y Menma con el equipo 8, Kiba y Mito caminaban, nadie decía nada hasta que Kiba rompió el silencio. Así que, ¿qué logros hizo mi hermano aquí para que sea tratado como un héroe? Bueno, él logró muchas cosas en sí, ayudó a la gente y logró pelear valientemente contra los bandidos de gato, comentó Mito, Kiba no se le notaba pero sentía algo de tristeza, él pensó que Mito le gustaba Naruto, hasta que recordó lo que le dijo, que ella era su hermana de otra familia, entonces decidió preguntar. Ya veo, dime algo Mito, ¿tú qué piensas de Naruto? Es lindo, no lo niego, pero aún así lo veo como un compañero del equipo 6, y como mi hermano mayor, pensó para sí misma, aún así nos llevamos bien y además su Ninken es agradable, por cierto no me presentaste el tuyo, ¿cómo se llama? Oh, él es Akamaru, saluda a Akamaru, el Ninken ladró en saludo, está contento en conocerte. Es lindo, puedo cargarlo. Claro, ten, Kiba le entregó a Mito su amigo Akamaru, ella lo cargó y lo acarició, Akamaru movía la cola en señal que era agradable. Ambos siguieron caminando, Mito cargaba a Akamaru y Kiba lo seguía, él no sabía pero cada vez que la miraba como acariciaba a Akamaru sentía algo, como si a él mismo le gustara la compañía de ella, entonces luego de caminar, se encontraron en el bosque, al lado de un río, se sentaron y comenzaron a seguir charlando. ¿Y qué me cuentas de ti Mito? Digo, o sea, me gustaría saber un poco más de ti, preguntó con un poco de vergüenza al preguntar eso, Mito se sorprendió, nadie había preguntado por ella, un pequeño sonrojo salió de ella y le respondió. Pues nada en especial, tengo a mi hermano Menma, antes estábamos viajando, junto con mi padre, mi madre y mis padrinos, a cada pueblo que íbamos, a veces los niños se reían de mi pelo porque era rojo, Menma siempre me defendía, antes llegué a odiar mi pelo, pero luego lo superé, luego entrenaba para ser fuerte, a pesar de que se burlaban, los ignoré, yo seguía mi camino, hasta que llegamos a Konoha y ya sabes el resto. Kiba quedó pensando lo que dijo, Mito pensó que él también era uno más de los que se reirán sobre su color de pelo, pero lo que le dijo Kiba la sorprendió. Qué ridículo, burlarse de una persona solo por su color de cabello, son ignorantes, para mí, yo pienso que tu color de pelo es bonito, exclamó Kiba, Mito se sonrojó, por primera vez, alguien le decía que su pelo era bonito, se recuperó de su trance y decidió preguntar por él. Gracias, la verdad nadie aparte de mi familia me dijo eso, sabes también me gustaría conocerte un poco, Kiba asintió, le contó cómo era su vida al lado de Naruto, luego también le contó sobre cómo su hermano lo salvó de que le clavaran los kunais y que gracias a él, está a salvo, luego le dijo sobre los amigos que hizo en la academia, los cumpleaños que pasaron y de ahí terminó diciendo lo último que Mito le dijo. Increíble, tuviste una buena vida, a pesar de cómo fue la mía, dijo, con un tono triste, Kiba notó eso, así que se le ocurrió hacerse una broma para que se anime, sin embargo le salió mal, se paró, le dijo que iba a tratar de hacer malabares con las piedras, agarró algunas y mientras lo hacía se resbaló, cayendo al río y mojándose. Ah, no quería bañarme aún, dijo. Mito vio eso y comenzó a reír. Kiba lo notó, a pesar de que le salió mal, logró lo que quería, sacarle una sonrisa. Mito bajó a Akamaru, se paró y ayudó a Kiba a pararse, al hacerlo ambos se apegaron, Kiba miraba los ojos violeta de Mito y ella los ojos marrones de Kiba, este mencionó. Tus ojos son bonitos, dijo y ella le respondió, igual los tuyos Kiba, por instinto, ambos se acercaban, poco a poco estaban más cerca, Akamaru solo miraba, no quería interrumpir, cuando estaban a 1 centímetro de juntar sus labios, Menma apareció buscando a Mito interrumpiendo el momento. Mito, ahí estás, te andaba buscando, debemos volver con el resto Yaku, no pudo terminar, ya que Akamaru lo mordió en la pierna porque interrumpió un lindo momento, Menma se quejaba por el dolor que le causaba el perro, ambos se alejaron un poco, con un sonrojo, se dieron cuenta de que iban a hacer, entonces Kiba comentó.
Akamaru, suéltalo, no lo muerdas. Akamaru ignoró la orden, él quería ver el desenlace y no pudo porque lo interrumpieron. Mito solo reía por la acción graciosa, pasando unos segundos lo soltó y fue donde Mito, ella lo cargó, entonces dijo. Volvamos, de seguro habrá algo importante que nos dirán, comentó ella. Kiba asintió, pensando. Casi beso a Mito, casi, ¿a qué me pasa? Mito también andaba perdida en sus pensamientos, ¿qué pasó en antes? Casi lo beso, en la boca, vamos Mito, eres fuerte, puedes averiguarlo luego, primero la misión. Así andaban, mientras llegaban a la casa de Tazuna. Con Menma, momentos después de dejar a Kiba con Mito. Menma les contaba con detalles a ellos sobre lo que pasaron acá en la villa, y Hinata solo jugueteaba con sus dedos, para ella Menma era su amor platónico. Shino lo analizaba, era enérgico como Naruto, pelo rubio como él, excepto que Naruto tenía mechones rojos, ojos violeta, pensó, parece una copia de Naruto, pero hay mucha diferencia, el ojo de Naruto es azul cristalino, el de él es violeta, su pelo amarillo es parecido, excepto que de Naruto es más salvaje y tiene parecido a Kiba, únicamente lo parecido sería lo energético que es. Naruto es igual pero más inteligente, tengo que llegar más a fondo de esto. Menma los llevó a una tienda donde podían comprar frutas, el vendedor lo reconoció como uno de los compañeros del héroe de las olas. Oh, qué honor tenerlo aquí, dígame qué desea, preguntó el vendedor. Menma señaló las manzanas, agarró 3 y indicó que quería llevar eso, el vendedor quería darle gratis, ya que estaban agradecidos con ellos por lo que hicieron. Menma negó y quiso pagarle, el vendedor asintió y recibió el dinero. Cuando salieron, Menma compartió las manzanas, le dio una a Shino que asintió. Cuando quiso darle a Hinata, pasó algo. Hinata, ten, yo invito, dijo Menma, SSS si Menma-kun jeje gracias, dijo, estirando la mano para recibir la manzana. Cuando la agarró, su cara se puso roja. Hinata, ¿estás bien? Te veo toda roja, ¿estás enferma o tienes fiebre? Dijo colocando su mano en su frente. Hinata no aguantó más y se desmayó. Shino de inmediato la agarró antes que se golpeara con el piso. Menma preguntó. ¿Por qué se desmayó? ¿Acaso está enferma? Shino suspiró, definitivamente no es inteligente como Naruto, igualmente debo averiguar más, pensó para sí mismo, estará bien, pasa a veces, dentro de unos minutos se levantará, dijo y Menma asintió, entonces dijo que deberían volver, él buscará a Mito y Kiba. Shino asintió, aunque le preguntó cómo los iba a ubicar. Menma no respondió. Shino volvió a suspirar, le dijo que le ayudaría y que de ahí volverían todos. Menma asintió. Shino cargaba a Hinata. Menma se ofreció, pero Shino negó, no quería que Hinata siguiera desmayada, así que siguieron, llegaron a un bosque que estaba al lado, un río, ahí estaban Menma y Mito. Shino observó la escena, sabía lo que era, decidió no entrar. Menma era otro caso, entró a llamarlos. Shino suspiró nuevamente, eres un idiota Menma, pensó para sí mismo. Menma llegó llamándoles, no pudo terminar porque Akamaru lo mordió en la pierna. Kiba y Mito lo miraron, rápidamente se separaron. Kiba ordenó a Akamaru que unos momentos y lo soltó. Menma estaba cojeando, debido a la mordedura. Mito solo reía. Kiba estaba pensando, entonces todos decidieron regresar a la casa de Tazuna. Casa de Tazuna, 1 hora después. Había pasado 1 hora desde que los genin salieron, entonces cada uno llegaba. Cuando todos estaban presentes, Naruto comenzó las presentaciones formales. Bien, como sabrán estamos en una misión, sin embargo, el conocernos también ayuda ya que podemos ver nuestras habilidades y saber dónde colocar a cada uno en un punto estratégico, así que comenzaré yo. Soy Naruto Inuzuka, un Jounin no oficial, en rango oficial sigo en Genin, sin embargo durante las misiones puedo ejercer mi autoridad como Jounin. Demostré 3 afinidades que son rayo, viento y agua, tengo una habilidad especial que la ejecuto con estas barras negras. Naruto saca una de esas barras negras y se lo muestra a todos. Lo que hacen es que al clavar una de estas a un enemigo, paraliza su fluyo de chakra y lo deja inmóvil. También tengo otra habilidad con esto, que es personal. Naruto lanza la barra al aire y de una imagen residual aparece arriba. Todos miraron con asombro lo que hizo. Luego Naruto continuó, esta habilidad me permite moverme a través de mis barras negras. También domino las técnicas de mi clan, excepto las avanzadas y bajo mi mando tengo 6 ninken. Bien de mí, ahora comenzaremos de izquierda a derecha, explicó Naruto.
Así comenzó las presentaciones, inició con Menma, Naruto ya sabía, así que solo asintió, luego Mito, asintió, Kiba, Naruto asintió, luego estuvo Shino, sus insectos eran buenos, para el rastreo así que asintió, de ahí fue Hinata Yuga, estaba algo tímida, la razón, miraba a Menma, Naruto lo notó, ella jugaba con sus dedos cuando miraba a Menma y él, ni para el caso, Naruto tomó nota mental de explicarle a Menma sobre algunas cosas, luego estabas ahí, él de por sí, ya conocía sus habilidades, así que le asintió, de ahí tocó el turno del equipo 9, el primero que se presentó fue un chico parecido a Maito Gai. Mi nombre es Rock Lee, me especializó en Taijutsu, no uso ninjutsu o genjutsu porque mi cuerpo no desarrolló bien mis bobinas de chakra, por eso no puedo generar lo suficiente para hacer ninjutsu, así que me centré en Taijutsu, comento, Naruto quería preguntar más pero prefirió no hacerlo, luego sabría los detalles. Luego siguió un chico de cabello largo, ojos perlados, parecía a los de Hinata. Me llamo Nejiryuga, me especializo en el puño suave, un estilo de taijutsu que puede bloquear los tenketsus del oponente, con el doujutsu de mi clan, que es el Byakugan puedo ver los puntos de presión y así bloquearlo, comento, Naruto pensó que era lo mismo que a Hinata, pero cuando la miraba, lo hacía con odio, Naruto tomó otra nota que debía averiguar luego, por último tocó a un chica, tenía amarrado su cabello en forma de coletas, llevaba una vestimenta de kunoichi normal. Me llamo Tenten, me especializo en armas y soy atacante de media y larga distancia, comento, Naruto pensó que de seguro no era de un clan, sino que era hija de un civil, bueno, para él era normal encontrar shinobis así que asintió a todos y explicó. Bien, ahora que los conozco, indicarme el curso del plan, primero les entregaré a cada uno esto, dijo y sacó un pergamino de almacenamiento, canalizó chakra y salieron 10 portakunais, excepto que no llevaban kunais, sino que en su lugar estaban las barras negras, en estos portakunais coloque 50 barras negras, úsenlos en caso de emergencia, ya que esas barras pueden ayudarles a incapacitar a su oponente y podrán acabar con él, no dudo de sus habilidades, sino que es para que lo usen si tienen algún problema, comentó. Todos asintieron. Pasó unos minutos y apareció Raiga, junto con Tazuna y Tsunami, ella abrazó a Naruto agradeciéndole por todo, asintiendo devolvió el abrazo, Tazuna les indicó dónde podían dormir, ellos asintieron, luego Tsunami prepararía la cena para que todos comieran, Ranmaru y Inari llegaron y abrazaron a Naruto en forma de saludo, charlaron unos minutos, luego solo esperaron, cuando la cena estaba lista, todos comieron, luego de que terminaran se prepararon para descansar. Naruto iba a descansar, hasta que sintió un tirón. Conexión mental. Naruto, necesito ayuda, comentó Kiba, estaba perdido pensando en que casi besa a Mito, así que decidió pedir ayuda. ¿Qué pasa Kiba? Ya iba a dormir, dijo Naruto, para él era extraño que Kiba lo llamara, pero notó algo en él, estaba algo sonrojado, algo pasó probablemente. Es que, no sé cómo decirte, pero siento una atracción a Mito desde que lo que pasó hoy, ando perdido, dijo. Naruto se hacía una idea de lo que pasa, así que decidió preguntar. ¿Qué pasó hoy? No me digas, ¿tuviste tu cita con ella? Comentó con una sonrisa, no es lo que crees, quería saber un poco más de lo que hiciste en la aldea, y bueno pasó algo mientras hablábamos, dijo Kiba, Naruto ya se hacía una idea de lo que pasaba, entonces decidió insistir. ¿Qué pasó? Comenta, si no dices nada, ¿cómo podré ayudarte? Comentó Naruto, Kiba dudaba, tomó valor y le dijo. Casi la beso, dijo. Naruto estaba en shock, de todas las cosas, nunca pensó eso, sonrió y le dijo. Ya veo, algo pasó y no pudieron completarlo, ¿cierto? Comentó Naruto, Kiba se sorprendió ante eso, ¿cómo lo sabes? Preguntó, simple, no estarías así de nervioso pidiendo ayuda, además si la amas entonces dile y ya, no tienes por qué seguir sufriendo por eso, comentó Naruto. No es simple, yo quisieras que me ayudes en tener una cita con ella, así tal vez, pueda estar tranquilo, comentó, Naruto sonrió y le dijo a Kiba, está bien, te ayudaré, a cambio me ayudarás si alguna vez también tenga una cita con alguien, trato, dijo Naruto estirando su mano. Trato, comentó Kiba estrechando la mano de Naruto, deberíamos dormir, mañana volvemos a la misión, comentó Naruto, Kiba asintió y ambos dejaron la conexión mental. Mito estaba perdida, la idea de besar a un chico le rondaba en la cabeza, su corazón no dejaba de latir por ese sentimiento que sentía, su madre una le dijo que el hombre ideal siempre es el que te ve como eres y no solo por estar con algún clan famoso, sus pensamientos eran en ese chico Inuzuka, no la veía como lo hacían los demás, sino que la veía con el corazón, entonces tomó su decisión, pedir ayuda a Naruto, era el único que conocía más a Kiba y podría ayudarlo a hablar a solas con él.
El equipo de Konoha se había alistado para partir a Kirigakure según las indicaciones de Zabuza. Naruto se despidió de sus amigos. Raiga le dijo que iría a Konoha para verlo en las finales de los exámenes Chunin. Naruto asintió, le estrechó la mano y luego volvió con todos. Siguiendo el mapa, fueron a los lugares ubicados donde la vigilancia era mínima y así avanzar desapercibidos. Así fue por 3 días más, hasta que llegaron a una torre donde estaba marcado el mapa. Entraron y fueron rodeados por un grupo de ninjas. La diferencia era que no parecían a los de Kiri. Luego un hombre con un parche en su ojo derecho apareció, vestía un kimono de batalla verde claro. Este les preguntó: ¿son los ninjas de Konoha? Preguntó. Kakashi fue el primero en hablar. Sí, venimos en respuesta de la solicitud de Mei Terumi, nos indicaron que puedes llevarnos con ella, explicó. Me llamó Ao, los estuve esperando, síganme, los llevaré a la base de la rebelión, dijo y todos asintieron. Pasó 1 hora y llegaron a un campamento. Había muchos ninjas de Kiri, algunos heridos, otros preparándose para luchar. Ao los llevó a una carpa con un símbolo marcado con el kanji de líder, les indicó que esperarán mientras informaba a Mei sobre su llegada. Asintieron y esperaron. Pasó 10 minutos y Ao salió, indicándoles que pasarán. El grupo de Konoha entraron, luego la vieron, era Mei Terumi, al lado derecho de ella estaba Zabuza y al izquierdo, estaba un chico joven de 13 años, llevaba unos lentes, sus dientes parecían a los de un tiburón, atrás de él tenía una espada vendada, había 2 mangos que le permitía alzar la espada, si uno mirara más de cerca, eran 2 espadas, se llamaba Chojuro, uno de los nuevos espadachines de la niebla. Entonces Mei decidió iniciar. Vaya, Konoha sí logró responder nuestra solicitud, entonces me gustaría que me explicaran un poco sobre ustedes, comento. Kakashi explicó, le comento sobre cada uno. Mei escuchaba con normalidad. 6 Jounin, un Tokubetsu Jounin y 10 Genin, en total 17 ninjas, todos con excelentes habilidades, explicó Kakashi. Mei asintió, tenía curiosidad, habían 11 adolescentes y 10 eran Genin, luego recordó lo que le dijo Zabuza, que había un chico que era un prodigio, entonces preguntó: ¿está Naruto Inuzuka en este grupo? Kakashi asintió, le explicó que era un líder del grupo. Naruto dio un paso al frente, Mei se acercó a él, Naruto solo lo miraba. Cuando estuvo cerca de él, se agachó y le dijo: he escuchado mucho de ti chico, te convertiste en un héroe en el país de las olas, te ganaste el respeto de 2 espadachines de la niebla, me dijeron que eres un prodigio y se ve que no eran solo palabras, al ver tu chaleco Jounin me hace ver que eres un excelente shinobi, confío en tu habilidad, dijo dándole un beso en la frente. Naruto se sonrojó por eso. Kushina y Tsume solo podían mirar en teoría, Naruto era el más alto rango en esta misión, aún así el lado maternal ganaba, así que se aguantaron. Zabuza se acercó al chico, diciéndole: vaya, realmente superaste mi expectativa, ante mí ya no veo al mocoso del puente, ahora veo un shinobi de derecho, dijo. Naruto asintió en agradecimiento por lo que le dijo. Zabuza le correspondió con lo mismo. Chojuro lo miró así que le preguntó algo. Disculpe Naruto-san, ¿cree que pueda mostrar su espada? Es una tradición entre espadachines, ya que el arma habla por ellos, explicó. Naruto asintió, desenvainó su espada, alzándolo, mostrándoles a todos, explicando: esta es la hoja elemental, únicamente me responde a mí, de qué está hecho no lo sé, pero siempre resuena cuando uso mis ninjutsus, antes no usaba ninguno porque era muy potente, ahora sí puedo, explicó, canalizando chakra de rayo, la hoja elemental resonaba ante eso, todos vieron cómo hacía el efecto, luego dejó de canalizar con la espada y lo envainó nuevamente. Chojuro asintió, entendió a la espada y estuvo tranquilo. Tenten estuvo con estrellas en los ojos, para ella un arma así era única, decidió preguntar si podía pedirle que le empreste un momento la espada. Mei dijo que hoy descansarán y mañana iban a planear cómo organizarán los ataques, ellos asintieron. Ao les acompañó a una carpa donde pueden descansar, asintiendo entraron y descansaron. Día siguiente. El grupo de Konoha se juntó en la carpa de reuniones. Mei preguntó por el médico de campo. Shizune junto con Naruto dieron un paso al frente. Ella explicó que ambos son estudiantes de Tsunade Senju y están capacitados para tratar cualquier herida. Mei se asombró ante eso, le dijo a Chojuro que les guíe a la carpa médica. Él asintió y llevó a los dos, mientras que Kakashi, el tercer líder de escuadrón, se quedó para planear los ataques. En la carpa médica vieron a los heridos, estaban en mal estado, inmediatamente fueron a atenderlos.
Shizune se centra en las heridas más profundas, mientras que Naruto se centra en calmar el dolor curando las demás heridas. Además, cuando Naruto aplicaba su palma dorada, solo bastaba en tocar a uno para rodearlo de chakra curativo, así curaba las heridas menores de tercer grado, mientras Shizune aplicaba su jutsu médico curando las heridas de cuarto grado a más, se curaban más rápido debido a la combinación de ambos. Así pasaron hasta que acabaron. Shizune estaba un poco cansada y Naruto estaba normal para que ella recupere su chakra perdido, entonces volvieron con el resto. Mei informó que deben tomar las 8 torres que se encuentran en los alrededores antes de dar el golpe en la aldea. Luego de eso, dijeron que lo harán mañana a primera hora de la mañana. El resto asintió. Kakashi esperó al resto para coordinar qué equipo irá. Cuando llegó Naruto y Shizune, Kakashi informó cómo se iba a proceder. Entonces eligió a un equipo. El equipo 6 irá junto con Sai y Naruto liderando el grupo. Asintieron y se prepararon. Día siguiente, el equipo Naruto avanzó junto con un equipo de Mei. Cuando llegaron, Naruto le indicó a Sai para que mande sus caricaturas a explorar y ubicar las posiciones del enemigo. Asintió y procedió a hacerlo. Esperaron unos minutos para que vuelvan con la información. Cuando las caricaturas volvieron, Sai desplegó un pergamino vacío y ellos se unieron formando letras. El asombro de todos fue hecho debido a que cuando leyeron tenía exactamente las ubicaciones de todos. Entonces Naruto comenzó a decir algo. Bien, excelente Jutsu Sai, te tendré en cuenta para más misiones así, comentó Naruto con una sonrisa. Sai asintió. Gracias bicolor, dijo. Naruto luego comentó, haré una distracción, ustedes se infiltran en el sitio donde encontró Sai, maten a todos, luego entraré por la puerta grande, 15 minutos únicamente para tomar esta torre, vayan, cuando escuchen el primer estruendo será la señal para que entren y ataquen desde las sombras. Menma, te conozco y eres de todo menos callado, así que vendrás conmigo, haremos un show ahí, dijo y el resto asintió. Naruto le dijo a Menma que aguarde la primera explosión, una vez hecho, podrá hacer lo que quiera. Él asintió. Entonces comenzó. Desde la puerta principal de la torre los ninjas de Kiri veían a alguien acercarse, se acercaron a ver. ¿Quién está ahí? Muéstrate. De entre la niebla apareció un perro, uno de color negro. Los ninjas de Kiri no le tomaron importancia y decidieron regresar. Cuando dieron media vuelta, apareció otro perro, luego otro, así hasta que les rodeó 6 perros. Ellos estaban atónitos ante esto, decidieron avanzar hasta que alguien cayó desde arriba. Un chico de pelo amarillo con mechones rojo, tenía su diadema atado en su hombro, vestía un uniforme color negro, su chaqueta estaba abierta y tenía la capucha abajo, puesto debajo, llevaba el chaleco Jounin de Konoha. Este era Naruto Inuzuka, la persona que pronto se enfrentaría al lado de su hermano el mayor desafío, un Jinchuriki perfecto. Capítulo 29. País del Agua, base de la rebelión de Meiterumi. Habían pasado 2 meses desde que el equipo de Konoha llegó al País del Agua. Cuando lograron conquistar la primera torre, tuvieron que protegerlo mientras llegaban los refuerzos. Así fue por 8 semanas, un torre por semana. Era divertido en cierto modo. Para Naruto y Kiba, demostraron su valía en el campo de batalla. Naruto demostró el liderazgo en su equipo, con excelentes órdenes llevó a su equipo a la victoria. Kiba junto con Akamaru usaban sus ataques coordinados para acabar con sus enemigos, así llevando a su equipo a excelentes victorias. Ahora andaban planeando dar el golpe final. Kirigakure no Sato, aldea oculta entre la niebla. Un joven estaba en la oficina del Mizukage, miraba a través de la ventana a su pueblo, leyendo los últimos informes. Asalto de las torres, derrota en el intento de recuperación, derrota en el asalto del ataque de la base rebelde. Bien, ya estoy cansado de esto, errores tras errores. Un Anbu bajó a esperar las órdenes de su líder, reúne a las tropas, hoy acabaremos esto, yo mismo dirigiré el ataque y destruiré a los rebeldes de una vez por todas. El Anbu asintió y se fue para cumplir con su deber, hoy acabará esto, yo el cuarto Mizukage Yagura Karatachi, Jinchuriki del Sanbi, no dejaré que destruyan todo lo que he hecho, purgar las líneas de sangre es lo mejor que se debía hacer, ya que eran impuros y no merecen vivir. Base de la rebelión, 3 horas después. Luego de que habían planeado, solo Mei, los líderes del grupo de Konoha, Zabuza, Ao y Chojuro. Debo agradecerles por todo esto, sin su ayuda no hubiéramos podido avanzar. Además, cuando esto acabe planeo ir a Konoha para hablar con su Hokage para realizar una alianza. Naruto escuchó eso, iba a comentar sobre el pergamino que traía, pero fueron interrumpidos por un soldado.
Mei-sama, un batallón de 3000 hombres vienen hacia aquí y los dirige el mismo Yagura. Mei quedó en shock de todo lo que pensó, nunca vio venir que el mismo Yagura haría acto de presencia, entonces dio su orden, alista a todas las tropas, no deben llegar aquí, enseguida iremos a detenerlo, hoy acaba esta lucha. El soldado asintió y fue a notificar, luego Mei miró al resto, creo que hoy adelantaremos todo y será nuestra última lucha juntos, pase lo que pase, les agradezco. Esta vez Naruto decidió hablar, no es la última vez, derrotaremos a Yagura y pondremos fin a la guerra, hoy acaba el derramamiento de sangre. Mei miró con asombro al chico, le sonrió pícaramente, realmente eres sorprendente Naruto-kun, si fueras más mayor serías mi tipo, dijo, acercándose y dándole un beso en la mejilla. Naruto se sonrojó ante el acto de Mei, tomó nota mental en no provocar más de esto, entonces todos marcharon al frente. Yagura estaba marchando con 3000 ninjas Kiri, vino listo en acabar esto de una vez por todas. Cuando visualizó la base rebelde, vio que había muchos ninjas rebeldes de Kiri, sorpresivamente vio a 2 de los 7 espadachines y también ninjas de Konoha, se le prendió el foco en ese momento, entonces es por ellos que avanzaron, una vez que acabe aquí, declararé la guerra a Konoha, pensó para sí mismo. Cuando estaban frente a frente, la diferencia de ninjas era notoria, del grupo de Mei eran menos de 1000, sin contar heridos y Yagura 3000, prácticamente era una enorme diferencia, entonces hubo un silencio por un momento, hasta que Mei lo rompió, Yagura Karatachi, ríndete, hoy pagarás por tus crímenes. Yagura solo reía, Mei Terumi, realmente no sé si serás idiota o no, estás superada, hoy todo acabará, la rebelión terminará hoy día y ustedes ninjas de Konoha, volverán en un cadáver y luego declararé la guerra, hoy cometieron un error en venir aquí. Con la amenaza hecha era ganar o perder, Naruto se molestó, no va a permitir que este tipo amenace su hogar, hizo el jutsu clon hombre bestia, miró a sus compañeros, ellos ya sabían el plan. Flashback. Entonces entendieron el plan, todos asintieron, bien, una vez que comiencen lancen todas las barras negras y yo me encargo del resto y ni se guarden nada, hoy es todo o nada. Fin flashback. Entonces Yagura ordenó el ataque, los ninjas Kiri leales comenzaron el ataque, los ninjas de Mei esperaron y una vez estando en rango comenzó, la última batalla por la salvación de Kiri. Era una masacre, muchos ninjas Kiri muertos, los ninjas de Konoha peleaban, seguían con el plan, de a poco colocaban todo, así pasaron por unos minutos, hasta que terminaron, luego ocurrió, Naruto inició su asalto, mediante imágenes residuales se teletransportaba. Media luna, calma, corte ascendente, así paraba, ejecutando técnica con un estilo, los ninjas Kiri leales vieron esto y pensaron que era el destello amarillo, sintieron miedo, los ninjas de Mei victoriaban, estaban ganando, de los 3000 ninjas de Kiri quedó la mitad, de los ninjas de Mei solo habían 659 ninjas, la diferencia aún seguía. Yagura miró esto, se cansó y se lanzó al combate, interceptó a Naruto listo para combatirlo. Tú, basura de Konoha, ¿cómo te atreves? Nadie desafía a la niebla sangrienta, Naruto solo lo miraba, chasqueó los dedos y sus 6 ninken aparecieron, sorprendentemente Kiba apareció a su lado listo para combatir. Yagura, hoy acaba tu reinado de caos, causaste la muerte de varios inocentes, serás juzgado hoy día. Kiba sonrió listo con su espada en mano, jajaja, hablas mucho, cuando acabe contigo seguirán esos de ahí y luego toda Konoha. Naruto arqueó una ceja ante eso, no amenaces a mi aldea, esto es entre nosotros. Los tres se abalanzaron, Yagura con su bastón contra Naruto y Kiba contra sus espadas, hubo un choque tremendo entre el bastón y las espadas, Bojutsu contra Kenjutsu, los demás miraron el enfrentamiento, ellos sabían que Naruto era fuerte, pero no podría ganarle a un Jinchuriki perfecto. Zabuza estaba en un parque de diversiones, masacraba a todos sin piedad, vio la pelea de Yagura contra los dos chicos, sonrió y solo deseó suerte. Tsume que se encontraba despedazando a varios ninjas Kiri vio la pelea de sus hijos contra Yagura, sentía la necesidad de ir pero sabía que estaba fuera de su alcance, únicamente deseo que ganen su combate. Kusina observó la pelea, quería ir, pero tenía un deber que era esperar, ella era la clave para detener a Yagura cuando libere al Biju. La pelea de Naruto y Kiba era intensa, luego pasaron a los ninjutsus. Sorprendente, se mantuvieron, pero se acaba aquí, estilo de agua. Jutsu misil dragón de agua, Yagura inició con sus jutsu elemental, entonces Naruto se puso adelante, infundió chakra de viento en su espada, con un solo movimiento dijo, estilo de viento. Viento cortante menos 2 ondas de viento salieron y golpearon contra el dragón de agua. Yagura vio eso y siguió, corrió hacia el rubio pero Kiba inició su ataque también, infundiendo chakra de rayo en su espada, esta se llenó de electricidad pura, estilo de rayo.
Corte eléctrico, Yagura lo bloqueó con su bastón, sonrió con malicia y del agua dos clones aparecieron alejando a Kiba del choque, Naruto logró interceptarlo, Kiba agradeció a su hermano que le asintió, entonces siguieron, esta vez ambos atacaron canalizando chakra de rayo en ambas espadas, dijeron al unísono, estilo de rayo. Múltiples perros eléctricos, varios perros creados con chakra de rayo se dirigieron a Yagura, este hizo unas señales con las manos, estilo de agua. Escudo de agua, un escudo de agua se formó delante de Yagura repeliendo su ataque, ambos hermanos vieron esto con asombro, su técnica combinada fue repelida sin más, entonces Kiba logró canalizar el rayo en su espada, se escuchaban 1.000.000 de aves, Naruto canalizó chakra de viento, la hoja elemental resonó ante eso, ambos se abalanzaron con sus técnicas infundidas en sus espadas, estilo de rayo. Espada Chidori, estilo de viento. Corte veloz, cuando estaban acercándose Yagura usó la punta garfio de su bastón hizo un círculo creando un espejo, estilo de agua. Jutsu del espejo de agua, un espejo se formó, Yagura lo levantó en dirección de ambos hermanos, se vieron sus reflejos, estos salieron aplicando la misma técnica de ambos, ellos se sorprendieron ante eso, se chocaron contra sus reflejos y estos bloquearon su ataque, los reflejos luego se deshicieron en agua. Ríndanse y les daré una muerte rápida y sin dolor, no están a mi nivel y para demostrarles, usaré esto, un chakra rojo le comenzó a rodear a Yagura, Naruto lo reconoció de inmediato, Jinchuriki, maldición, miró con preocupación, Kurama le habló a los dos en sus mentes. Ustedes dos, no se contengan, él es el Jinchuriki de Isobu, el Biju de 3 colas, además siento que está en un genjutsu, Kitusa el sello de la luna el sello de los 6 caminos liberación de los males, primero obligúenlo a que saque al Biju luego aplica el sello para apaciguar a Isobu y Yagura será fácilmente derrotado, ambos asintieron, Kiba hora de dar el show, Kiba sonrió ante eso, sí, es hora de demostrarle que nadie se mete con nosotros, Naruto canalizó chakra de la naturaleza, la hoja elemental resonaba, se sentía una calma en el campo de batalla luego un manto dorado lo cubrió a Naruto, Kiba igualmente canalizó su chakra y entró en el mismo estado, Yagura los observó impresionado, vaya Jinchuriki, no, ya hubiera sentido a sus Biju, pero aún así, siento esencia Biju en ustedes, veamos de qué están hechos, Yagura usó 2 colas de su manto rojo Biju, luego de un movimiento quiso atacar a Naruto pero este le bloqueó, Kiba también le siguió, se dio cuenta que si no iba en serio ahora, perdería, entonces aumentó su manto a 3 colas, esta vez Naruto tuvo una ligera dificultad, Kiba lo ayudaba, Yagura con su bastón golpeaba a ambos, ellos apenas podían seguirlo, bloqueaban ataques precisos pero los demás no, el resto de los ninjas vieron eso, 2 mocosos dándole pelea a Yagura, se andaban asustando, el equipo de Konoha miraron eso por primera vez, estaban sorprendidos, entonces decidieron acabar y luego ayudarlos. Jajaja, tontos, última chance, ríndanse o mueran, elijan, Naruto sonrió por la arrogancia de Yagura, Kiba hizo lo mismo, elegimos la tercera opción, derrotarte, Yagura se aburrió, iba a ir en serio, entonces se volvió más rojizo, a tal grado que en su espalda salía un caparazón, sus 3 colas dejaron de ser transparentes y todo su cuerpo era totalmente rojo, Kurama observó esto, tengan cuidado, está usando el modo 2 del manto de Biju, no se contengan, Kitusa tus barras negras, con eso puedes darle algo de pelea, Naruto asintió, sacó sus barras negras y se preparó, Kiba estaba listo para ayudar si era necesario así que ambos estaban listos, Yagura rió ante la patética defensa de ellos, qué patético, este es mi nivel 2, acabaré con esto de manera rápida, Yagura de un movimiento rápido se colocó en la espalda de Kiba, este lo golpeó, en la espalda de él un coral se estaba formando, Kiba se sentía pesado, Naruto analizó rápidamente, con evitar que nos toque, Naruto fue de inmediato a ayudar a Kiba, Naruto quítame eso, no puedo moverme bien, es pesado, Naruto canalizó chakra de viento y de un corte rompió el coral, que no nos toque, con solo una tocada nos inmovilizara, Kiba asintió, Kiba crea la distracción, yo colocaré las trampas así lo agarraremos, asintiendo, fue y distrajo a Yagura, Naruto no perdió el tiempo y se puso a preparar su plan. Kiba andaba peleando contra Yagura, él era más veloz así que decidió ponérselas protección, canalizó chakra de rayo en su espada, la alzó hacia arriba y dijo, estilo de rayo.
Armadura de luz, el chakra de rayo cubrió a Kiba dándole protección extra. Yagura vio eso. ¿Tú, cómo conoces esa técnica? Es de las espadas Kiba. Kiba sonrió ante eso. Es un honor que coloquen mi nombre en una de las 7 espadas legendarias de la niebla. Además, el mismo Raiga le dio esta técnica a mi hermano. Ahora ven, Yagura escuchó eso último. Se abalanzó contra Kiba y este logró esquivarlo. Entonces Kiba atacó con su jutsu de perros eléctricos. Yagura soportó el ataque y siguió. Luego activó el chakra de rayo. Creó de nuevo su espada Chidori y realizó su nueva variante, estilo de rayo. Rayo Chidori, un rayo en forma de punta se acercó a Yagura, este lo esquivó, sin embargo le seguía. Yagura sabía que ese ataque si le daba iba a dolerle. Yagura pensó en darle su propio ataque, se acercó a él y se desvió. El Chidori se acercaba a Kiba, él sonrió y el rayo se desvió. Yagura esperaba el impacto que llegó, pero no a su enemigo sino a él. Yagura se retorció de dolor. Kiba sonrió, su ataque dio en el blanco, faltaba unas mejoras pero estaba conforme con lo de ahora. Kiba, ya está listo, regresa. Kiba asintió y fue con Naruto. Yagura le costó recuperarse. Cuando lo hizo, fue contra el plateado. Cuando lo encontró se abalanzó contra él. Sin embargo, múltiples barras negras aparecieron del suelo y se clavaron en la piel de Yagura. Este sintió que su chakra se volvía inestable. Los miró y ambos sonrieron ante Yagura. Él se hartó y decidió transformarse en el Sanbi. Kurama les dijo que se preparen, porque ya llegaba Isobu. Ellos asintieron, dieron la señal a Kushina para que se prepare. Pasó unos segundos y Yagura se transformó en el Sanbi. La bestia con cola rugió, haciendo notar su presencia. Esa era la señal para Kushina. De su espalda, múltiples cadenas doradas salieron, ataron al Biju, pero un grupo de ninjas Kiri se abalanzaron contra ella, pero 3 sierras aparecieron defendiendo a Kushina y matando a los ninjas Kiri. Naruto sonrió, tenía al Isobu amarrado, entonces era de la segunda fase. Se quitó su guante donde tiene el sello de la Suplan y le pidió que le cubra. Él asintió y ambos se abalanzaron contra el Biju. Los ninjas de Kiri se pusieron en su delante. Kiba los mató rápidamente. Naruto saltó rápidamente, estiró su mano para tocar a Isobu en su frente. El Biju seguía inmóvil, entonces Naruto tocó la frente de él diciendo: sello de los 6 caminos. Liberación de los males. Una enorme luz se iluminó en el campo de batalla. Isobu volvió en sí, miró a Naruto y Kiba les sonrió y desapareció volviendo al cuerpo de Yagura. ¿Cómo hiciste eso? Naruto sonrió ya que su trabajo estaba hecho. Solo liberé a Isobu del genjutsu, ahora te toca a ti. Yagura lo miró con una mirada de odio, hizo unas señales con las manos, estilo de agua. Balas de agua se dirigían a Naruto. Este sonrió diciendo, estilo Kitsune. Calma, las balas de Yagura fueron desviadas. Naruto cayó al lado de Kiba. Acabemos con esto Kiba, usemos esa técnica. Kiba asintió, ambos juntaron sus espadas. Naruto canalizaba chakra de viento y Kiba de rayo. La espada Chidori se combinó perfectamente con el viento. Ambos apuntaron hacia Yagura que estaba cansado, entonces se abalanzaron contra él, estilo combinado. Lanza Chidori de viento relámpago. Naruto de repente se le vino a la mente el significado del ninju. El ninju es el chakra de une a la gente. Yagura hizo su espejo de agua para darles con su propia técnica. Tiene el poder para forjar la luz o crear oscuridad. Naruto vio los reflejos y silbó. Kiba también lo hizo. Gracias al ninju la gente se podía entender. Se ayudaban ya que con su fuerza construyeron un lugar de paz. -2 taladros en la izquierda y derecha aparecieron golpeando a los reflejos disolviéndolos. El poder y el amor, eso se formó cuando la gente comenzó a usar el ninju. Yagura creó su escudo de agua para frenar su ataque. Ambas fuerzas son el equilibrio, ya que separadas estarían desequilibradas. Naruto y Kiba lograron impactar el escudo de Yagura, frenándose en el sitio. Ambas por sí solas son fuertes, el amor que une a la gente y el poder que les brinda la fuerza, pero si se unen, ambos hermanos combinaron sus fuerzas para superar el escudo de agua, rompiéndola y avanzando contra Yagura. Te otorgan una fuerza inimaginable con la capacidad de usar el poder para proteger a el vínculo formado, lo que hace que sigamos prosperando para que el ciclo de repita. Ese es el verdadero significado del ninju. Naruto y Kiba atravesaron a Yagura directamente en el corazón. De repente todo se volvió blanco. Conexión mental. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Naruto miró a su costado, estaba Kiba y Kurama, al frente de ellos, estaba Yagura y Isobu. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos trajiste aquí? Yagura lo miró, le sonrió diciendo, cálmate chico plateado, yo no les traje aquí, fue Isobu. Ambos hermanos miraron al Biju de 3 colas. Isobu, hola, los traje aquí porque los reconocí, ustedes son los niños de la profecía que nos comentó el tío Gamamaru. Ambos hermanos se quedaron confusos, sé que tienen dudas ahora, pero no hay tiempo, luego les explicaré lo
los detalles, ahora vengan y choquen su puño en mi pata. Ambos hermanos tenían dudas, pero asintieron y hicieron lo que él les dijo. De repente sintieron un chakra que entraba en ellos. Está hecho. Ahora Yagura, ¿no quieres decirles algo? Yagura asintió, sé que no soy el indicado, pero salven a los ninjas de Kiri por favor. Ellos no tienen la culpa, he cometido muchos errores y por lo menos quiero corregir esto haciendo que ellos estén a hablar. Te entiendo, pero hay una forma para Q. Fue interrumpido por Yagura, no quiero que me salves, sé que no te gusta matar, pero lo haces por el resto, lo veo en tus ojos y sé que tienes en tu otro ojo, Isobu me lo comentó, cuando lo liberaste del genjutsu, él me liberó a mí entonces me comentó de ti y de tu hermano, ustedes tienen un papel importante en este mundo, por eso los puse a prueba y lograron superar mis expectativas y Naruto, tienes que entender algo, a veces la gente para que pueda tener paz, debe dejar el mundo físico, entiendo que quieras ayudar a todos, pero es mejor que algunos tengan la paz en el mundo puro, confío que tomarás las mejores decisiones, Isobu perdón por el tiempo, el Biju negó con la cabeza, no te preocupes, más tarde hablaremos Naruto y Kiba Inuzuka, de repente todo se volvió blanco una vez más, y volvieron justo donde atacaron a Yagura, este les sonrió y cerró los ojos, cayendo al piso. Yagura Karatachi, el Yondaime Mizukage, murió en batalla. Capítulo 30. Kirigakure no Sato, aldea oculta entre la niebla, una semana después de la batalla contra Yagura. Meiterumi, la recién nombrada Godaime Mizukage, observaba la aldea, sus invitados, los ninjas de Konoha descansaban en su hotel, la razón, los héroes de Kiri, Naruto y Kiba o como todos los llaman los hermanos zorros de oro y plata, habían quedado inconscientes luego de su pelea contra Yagura, Mei recordaba aún ese momento. Flashback. El grupo de Konoha, Mei, Zabuza, Chojuro, Ao y los ninjas Kiri vieron como Yagura fue atravesado por un ataque combinado de ambos, vieron como Naruto y Kiba estaban rodeados de un manto dorado y plateado con forma de zorro, Yagura cayó al suelo con un hueco profundo en su pecho, justo en el corazón, estaba muerto, ellos lo habían logrado, Mei sonrió ante eso, sin duda, los iba a reconocer como héroes de Kiri, la batalla había parado, los ninjas de Kiri vieron con horror como su Mizukage había muerto, Mei con la voz ampliada de chakra comenzó a hablar. Ninjas de Kirigakure, Yagura Karatachi ha caído, ríndanse y el derramamiento de sangre se acabará. Poco a poco, los ninjas de Kiri, tiraban sus armas, rindiéndose porque era una lucha perdida, Naruto y Kiba se apoyaban del uno al otro, avanzaban a paso ligero para volver con el grupo, Kakashi fue el primero en llegar, seguido de los demás Jounin. Buen trabajo, ustedes dos derrotaron a un oponente duro de vencer, demostraron que son dignos shinobis, Naruto y Kiba le sonrieron a Kakashi por lo que les dijo, luego notaron que sus mantos se iban apagando, ambos hermanos no aguantaron más y cayeron inconscientes, Kushina y Tsume los agarraron antes de que cayeran al piso, se merecían el descanso, dentro de ellos un chakra desconocido se iba mezclando con el de ellos, para que ese mismo se autorregenere sin que se agote. Mei y los rebeldes avanzaban hacia Kirigakure, el grupo de Konoha los seguía, Naruto y Kiba estaban siendo llevados por Tsume y Kushina, cuando llegaron, los ninjas de Kiri que custodian la entrada vieron cómo cargaban el cuerpo inerte de Yagura, abrieron las puertas, sabían que no podían luchar, si su líder había caído, eso dice que la guerra terminó, solo dejó entrar a todos en Kiri se enteraron de la muerte de Yagura, los civiles victoriaron, la dictadura que vivían se acabó, vieron a Mei la líder de los rebeldes la saludaban con respeto, entonces el consejo de Kiri se unió y debatieron de todo lo sucedido. Fin flashback. Mei solo esperaba que sus héroes despertaran para presentarlos ante el pueblo. Lugar desconocido, una semana antes, momento justo donde Yagura murió. En la oscuridad, una persona que tenía una máscara naranja, con solo un hueco donde se podía ver un ojo escarlata con 3 tomoes, era un Sharingan, llevaba puesto una capa negra con nubes rojas, a su lado se veía la mitad de una persona, tenía una venuz atrapa moscas encima de sus hombros y en el centro estaba su cabeza, la mitad de él era de color blanco y la otra parte era negro, llevaba la misma capa. Así que mi juguete de Kiri se rompió. ¿Deseas que vaya a mirar qué ocurrió? No, de seguro esos tontos de los rebeldes de Mei se encargaron, igualmente en algún momento nos enteraremos. Como gustes, además ahorita no deberías de reunirte con el líder. Sabes que puedo llegar rápidamente con él, no me preocupo, igualmente por ahora están recolectando fondos, dime ¿recolectaste la información de Orochimaru? Sí, planea invadir Konoha durante los exámenes Chunin, quiere usar a Tsunagakure para llevar a cabo su plan de matar al tercer Hokage, seguiré viendo qué más desea conseguir ese tipo traidor de Akatsuki.
Muy bien, cuando termine ese desastre mandaremos a alguien especial para ver si es que puede traer al Jinchuriki del 9 colas, si no puede no importa, por lo menos nos llevaremos buena información. ¿Sabes? Yo también puedo ir ahí y sacar información. No, tú tienes otro trabajo, ya sabes cuál es, iré a ver al líder, tú ve a hacer lo que te pidieron, dentro de menos de 3 años comenzaremos el plan. Como gustes. El ser blanco y negro se hundió en el piso y el otro se fue en una espiral que lo tragó por completo. En Kirigakure, el grupo de Konoha descansaba, esperaban que los dos protagonistas que acabaron la guerra civil despertaran. Conexión mental. Delante de los dos hermanos que aún dormían, estaba Kurama y al lado de él, estaba Isobu, ambos hablaron, Kurama le explicó a Isobu todo, él entendió, solo estaban esperando que ellos despertaran para que pudieran hablar, Naruto y Kiba flotaban en la conexión mental, estaban inconscientes debido al alto desgaste físico y consumo enorme de chakra, pasaron días desde que estaban así, luego hubo movimiento de ambos, lentamente abrían los ojos. Kiba, ¿dónde estamos?, preguntó Naruto a su hermano, no lo sé, creo que es la conexión mental, de repente escucharon una voz familiar, Kit y pequeño Kit, están despiertos, no se sobreesfuercen, recién se están recuperando de una semana dormidos, intenten pararse lentamente, ambos asintieron y poco a poco se levantaron, cuando vieron a Kurama era normal, pero luego vieron al Biju de 3 colas, y Sobu, sé que tienen preguntas, las responderemos pero primero traten de levantarse, necesitan estar despiertos para la explicación. Ambos hermanos se levantaron, trataron de estar estables, una vez hecho eso, le asintieron a Isobu para que explique, bien, comenzaré, primero soy Isobu, el Biju de 3 colas, ahora porque estoy aquí es simple, a cada uno le compartí mi chakra, esa es la razón por la que estuvieron inconscientes por mucho tiempo, el chakra que les di se fusionó con el suyo, era para que se regenere, tranquilos, no son Jinchurikis, mi cuerpo se reformará en 3 años, así que... La razón por la que les di mi chakra es porque los andábamos esperando, verán, luego de la muerte de padre, pasaron unos meses, luego todos nos reunimos a petición del tío Yamamaru, nos contó sobre un sueño profético que nos involucra a todas las bestias con cola, esta decía. En un futuro, los 9 Bijus volverán a ser uno así la antigua calamidad volverá, pero 2 jóvenes el color de pelo del primero era rubio con mechones rojos y el otro era café con mechones plateados, se unirán para combatir a la calamidad que se presentó hace miles de años, ya que ellos visitaron a cada Biju para que ellos les compartan su poder ya que con eso harán frente al enemigo de la humanidad y salvarán a todos incluyendo a los Bijus. Cuando los vi, supe que eran ustedes, la forma que se unieron para acabar con Yagura lo demuestra. Así que cuando todos los Biju escuchamos al tío Yamamaru nos asustamos, cuando mencionó que volveríamos a ser uno solo significa una cosa, el Jurubi, padre ya te contó la historia de él, así que no entraré en detalles, cada Biju habíamos preparado su llegada, lo que no sabíamos era que cuando aparecerían, ahora que están acá, deben actuar ahora, busquen a los demás Bijus, ellos me sentirán así que sabrán qué hacer. Ambos hermanos estaban confundidos, conocían las profecías anteriores, pero esta es nueva, decidieron preguntar a Kurama, Kurama, si sabías de esto, ¿por qué no lo dijiste antes? Kurama miraba a Naruto, así que decidió contestar, Kid me olvidé de eso, pasaron 2000 años, ¿quién no olvida? Isobu lo miró y le dijo, yo estuve ahí y no lo he olvidado. Kurama miró a Isobu y le dijo, ¿no ayudas Isobu? Bueno no importa igualmente debemos esperar al nuevo Kyuubi, en 4 años se reformará así que solamente podemos recolectar del resto, ahora depende de cómo lo hagamos, no creo que te dejen vagar por ahí, ambos hermanos miraron, pensaron y Naruto comentó, hablaré con Jiji, de seguro se le ocurrirá algo. Ambos hermanos veían a Isobu, hablaron sobre qué ventajas habría, este les dijo que ninguna por ahora, ambos se decepcionaron, Isobu les comentó que cuando recolecten el chakra de los demás, ahí sí habría cambios, por ahora decidieron esperar, así que dijeron que saldrían de la conexión mental, porque de seguro los estaban esperando, los Bijus asintieron y ambos salieron de la conexión mental, Kurama le comentó algo a Isobu. Porque les mentiste, ahora sus reservas de chakra se expandirán más, imagínate cuando tengan el chakra de todos, tendrán más poder que el viejo, Isobu lo miró y le dijo, deja que ellos se diviertan, además si en algún momento desean usar el elemento agua, les será mucho más fluido, además estos chicos serán los salvadores, solo hay que cuidarlos, Kurama asintió. Fuera de la conexión mental.
Naruto y Kiba andaban despertando, Tsume y Kusina que estaban ahí, los vieron, fueron hacia ellos y los abrazaron. Cachorro, pensé que nunca despertarías, no vuelvas a asustarme así. Kiba miró a su madre y le devolvió el abrazo. Kusina abrazaba a Naruto, él le devolvió el abrazo, se levantaron y preguntaron si había algo para comer y ambas kunoichis rieron, asintieron y dijeron que venían, trajeron comida y ambos no dudaron y comieron. Día siguiente. Todo el grupo de Konoha se reunió en la oficina del Mizukage. Naruto se acercó a Mei y le dio un pergamino, ella lo miró, lo abrió, leyó su contenido, sonrió y le contestó a Naruto, realmente estás lleno de sorpresas Naruto-kun, planeaba ir para realizar la alianza, pero con esto me facilita todo, los exámenes Chunin, lamentablemente no podré enviar Genin porque aún estamos en construcción sin embargo iré para ver la final, así que espero verte ahí. Mei se acercó a Naruto y como siempre le dio un beso, no en la frente menos en la mejilla, fue en los labios, leve pero divertido para Mei. Naruto estaba rojo como un tomate. Kiba lo miró, le dio algo de celos porque él consiguió eso rápido, aunque luego pensó que eso no duraría porque la mujer era mayor. Luego Mei mandó a Ao que llame al pueblo porque necesitaba dar un comunicado, asintió y fue rápido a cumplir su orden. Pasaron 15 minutos y todo el pueblo de Kirigakure estaban reunido. Mei salió, gente de Kirigakure Nosato, como sabrán hace poco acabó la dictadura de Yagura, esta victoria no es solo mía, sino de dos personas que lucharon valientemente contra él, acabando el reinado de terror que mi predecesor causó. Aquí les hago presente a los dos héroes de Kirigakure, Naruto y Kiba Inuzuka o como todos los llaman, los hermanos zorros de oro y plata. Gracias a ellos podemos vivir en paz y prosperar unidos. Todos gritaban en nombre de sus héroes, Naruto y Kiba miraban, saludaban a todos, para Naruto ver esto le hacía feliz, una vez más trajo la esperanza a un pueblo, para Kiba era la primera vez que recibía tal acto, sentía orgullo por lo que ha logrado. Cuando todo terminó, el grupo de Konoha se alistó para volver a su aldea. Mei junto con Zabuza, Chojuro y Yaku estaban escoltándolos hacia las puertas de Kirigakure, entonces Mei se dirigió a Naruto, le entregó un pergamino con la respuesta sobre la alianza, este le sonrió agradeciendo a Mei. Zabuza le dio la mano a Naruto en señal de respeto, igualmente Chojuro hizo lo mismo. Aku le abrazó a Naruto agradeciéndole por todo, él le sonrió y le devolvió el abrazo, entonces el grupo de Konoha partieron para volver a su aldea. 2 semanas después. Itsumo y Kotetsu, los eternos guardianes de la puerta de Konoha, estaban esperando a ver si pasaba algo interesante, luego a lo lejos vieron a un grupo de personas que se acercaban, se prepararon y cuando vieron las diademas de Konoha se calmaron. Kakashi se acercó indicando que ya han vuelto, ellos asintieron y los Jounin despidieron a los Genin excepto a Kiba, todos fueron a la torre del Hokage. Oficina del Hokage. Minato estaba realizando el papeleo de siempre, entonces tocaron su puerta, indicando que pasen. Se sorprendió que todos volvieron de la misión de rango S, sonrió y llamó a un Anbu indicándole que llamen al Sandaime, Shikaku y Atsunade, asintió y se fue. Pasaron 10 minutos y los 3 llamados vinieron, se colocaron al lado del Yondaime. Kakashi se acercó y dio el informe, sería muy largo. 1 hora después. La cara sorprendida de Minato y Shikaku no tenían precio, Tsunade y Hiruzen no les afectaba, conocían el poder de ellos dos así que no les asombró. Luego Naruto le entregó el pergamino a Minato, este lo recibió, lo leyó y asintió, la misión fue un éxito. Luego Kakashi habló de algo importante. Okage-sama, yo sé que todos estarán de acuerdo conmigo, quiero recomendar un ascenso de campo a Kiba Inuzuka a Tokubetsu Jounin. Minato se sorprendió, no pensó que eso iba a salir de su alumno, miró a Shikaku que asintió, luego a Hiruzen que hizo lo mismo, luego a Tsunade y fue lo mismo, asintiendo le dio el mismo trato que a Naruto, sería oficial luego de los exámenes Chunin que serían en un mes. Kiba estaba feliz, aún no era Jounin pero estar casi a la par que su hermano, le hacía feliz. Minato le hizo entrega de su chaleco por su ascenso, Kiba hizo su reverencia al Hokage, luego despidió a todos. Los hermanos zorros de oro y plátano, ¿qué opinas Shikaku? Shikaku miraba a Minato sonriéndole, qué problemático, tan jóvenes y ya se hicieron un nombre, pero ¿por qué zorros? Algo ha pasado que estamos obviando. El Sandaime se reía, Shikaku lo miró, sacó una conclusión rápida que él sabía el porqué. Sandaime-sama, ¿usted sabe algo de esto no? Hiruzen asintió, miró a ambos diciendo, sí, lo sé, pero no puedo decirlo, depende de Naruto si desea revelarlo, si quieren la respuesta, el mismo Naruto debe decirles. Shikaku pensó lo problemático que sería esto, Minato suspiró, él sabía que Naruto no diría nada hasta que le tenga confianza, así que decidió hacer lo posible para ganárselo. 1 semana después, un mes restante para el inicio de los exámenes Chunin.
La vida de ambos hermanos era perfecta, Tsume les preparó una cena deliciosa, ser protagonistas para acabar una guerra es un buen logro, cuando informó al clan entero, todos tenían la mandíbula al piso, vieron cómo el clan crecería y posiblemente tengan más poder que los Hyuga, lo que Tsume no dice es que literalmente están arriba de todos, ya que Naruto es la mina de oro del clan, aún no revela nada debido a que Naruto será el que lo diga, aún así, ambos son el orgullo del clan, así que con eso ella es feliz. Para Naruto, fue interesante, su padre biológico, por fin se acercó a él, al inicio fue aburrido, pero luego de tanto conversar, a Naruto le comenzó a agradar, tener un padre era lo que le faltaba a él, Minato le dijo que le enseñaría el Rasengan en este mes, ya que están libres debido a que los exámenes Chunin están a llegar, Naruto asintió, quería ver cómo le resultaría eso, Minato inició en repartir la solicitud de esperaba a que comience. Kumogakure no Sato, aldea escondida entre las nubes. Una kunoichi estaba sentada en medio de un campo de entrenamiento, tenía el pelo rubio amarrado como una coleta de caballo, vestía un uniforme estilo Abu de color violeta, tenía 13 años, se llamaba Yuji Tonii, el Jinchuriki del Nibi, la bestia de dos colas, su sensei Darui había informado que el equipo vaya al campo de entrenamiento habitual, ella llegó temprano, siempre tiene esa costumbre, se preguntaba si en algún momento sería tratada mejor, no es que le dieran golpes o otras cosas, sino que a veces la misma gente la miraba de manera diferente, ella sabía el porqué, así que luchó para ganarse el reconocimiento de todos, cosa que iba logrando de a poco, solo le faltaba algo más y podría ser reconocida como una verdadera kunoichi, su sensei iba a informarles sobre los exámenes Chunin, para ella era la oportunidad perfecta, si ganaba, podría ser reconocida, su momento había llegado, solo deseaba que algún día llegara alguien que la viera como es y no como todos la ven, lo que no para ella, ya que pronto conocería a la persona que estará a su lado para siempre. Capítulo 31. Kumogakure no Sato, aldea oculta entre las nubes. El Raikage era una persona que imponía respeto, sus largos pectorales y músculos lo decía todo, era el shinobi más fuerte de su aldea, nadie se mete con él, excepto una persona, una adolescente de 13 años, su hija adoptiva, Nii Yujito, conoce su vida, cómo fue tratada, él siendo el Raikage, no podía hacer nada, pero la protegía, cuidaba de ella como un tesoro, cuando alguien la amenazaba, se enfrentaba a su ira, si alguien quería enamorarla, tenía que pasar su prueba, nadie se atrevía, para ella era todo, la razón, simple, la madre de la niña era su amiga, ella murió cuando estaba en una misión, le había dejado una carta para si en caso no volvía, esta decía: Hola, te escribo esto porque probablemente no regrese, la misión que nos mandó tu padre, el tercer Raikage, es muy peligrosa, por eso te dejo esto, en mi casa está mi hija con una niñera, cuídala por mí, adóptala, acá están todos los papeles de adopción, ámala como si fuera tu propia hija, adiós maldijo por todo eso, su padre la mandó a una misión suicida, todo por querer tener linajes en Kumo, meterse con Kiri no era un chiste, un acto suicida, pero ya estaba hecho, cuando el grupo volvió, vino con pergaminos donde se llaman cadáveres, ahí estaba, la madre de Yujito, muerta, le reclamó a su padre por lo que hacía, el Raikage no dijo nada y despidió a todos, pasó 8 años y el tercer Raikage murió, cuando hicieron el funeral, sintió un poco de tristeza pero luego se recompuso, porque luego lo que hizo fue lo peor, usó a Yujito para sellar al Nibi, la bestia de dos colas, gracias a la veían mal, si no fuera por B, que también le hicieron lo mismo, pero fue el Hachibi el que estaba sellado en él, ella pudo romperse y eso era lo último que quería para Yujito, B era otro caso, era un héroe de Kumo, se ganó el respeto de todos, eso era la inspiración de Yujito, ser reconocida por todos. Cuando nombraron a como el cuarto Raikage, lo primero que hizo fue detener la búsqueda de linajes, Kumo era fuerte sin eso, luego inscribió a Yujito en la academia, para que se vuelva una kunoichi y alcance su sueño, pasaron 5 años, Yujito poco a poco se ganaba el respeto de la gente, colocó como su sensei a Darui, la mano derecha de A, él era especial, poseía el elemento tormenta, un linaje raro, cuando lo colocó como sensei, le comentó que cuidara a Yujito y que le ayude a ser fuerte, él asintió en confirmación, ahora, era momento de los exámenes Chunin, sabía que este año era en participar, él le prometió que así será, con Konoha, gracias a su padre el tercer Raikage, intentó secuestrar a la heredera Hyuga, cosa
ataque fallo y desde ese momento las relaciones entre Kumo y Konoha eran neutrales. Él sabía que si quería que Yujito sea feliz, la debe dejar participar. El Yondaime Hokage Minato Namikaze era su rival de velocidad. Bueno, esta vez tratará de que hagan una linda amistad. Hace canso de que por los errores de su padre, Kumo tenía bajo las relaciones con las demás aldeas, entonces decidió hacer algo mejor, mandar una solicitud de alianza y los exámenes Chunin eran la mejor opción para esto. Llamó a un Anbu y solicitó que llamen a Darui. El Anbu asintió y se fue. 5 minutos pasaron y Darui estaba presente en la oficina del Raikage. Señor Raikage, dígame qué necesita. Preparo un pergamino listo para darle a Darui y explicarle todo. Darui, como sabes, las relaciones entre aldeas con Kumo están neutrales. Lo que quiero es asignarte una misión especial. Como sabrás, los exámenes Chunin serán en Konoha este año. Llevarás a tu equipo a que participe, dales el entrenamiento necesario y vas a hablar con el Hokage dándole este pergamino. Cuando llegue a las finales, estaré ahí yo mismo para completar la alianza. ¿Quedó claro? Darui asintió en confirmación a su Raikage. Muy bien, alista a tu equipo en 1 hora. Parten, mientras lleguen antes, mucho mejor. Les tomará 4 días en llegar, así que aprovecha el resto de días para entrenar a tus genin y otra cosa, cuida a Yujito. Yo sé que es muy curiosa, pero desde que pasó ese incidente de los Hyuga, es mejor tratar de andar con cuidado. Darui asintió nuevamente ante su Raikage y se fue para alistar a sus genin. 1 hora después. El Raikage esperaba en la puerta, luego vio llegar al equipo de Darui. Yujito se acercó a su padre adoptivo, el Raikage le dio un abrazo, le indicó que se cuidara y que llegue hasta la final. Ella asintió y se marchó con su equipo. En Konoha, Naruto andaba de desfile con sus ninken, estaba viendo para aplicar ninjutsu elemental a las técnicas de su clan, fue con su Hiji para aprender los otros 2 elementos. Aún faltaba un mes para los exámenes Chunin, así que tiene tiempo. Cuando llegó a su casa, fue recibido por Konohamaru. Así, el pequeño Konohamaru, cuando Naruto lo conoció la primera vez, se reía por sus travesuras, era muy enérgico, tenía un tutor, se llamaba Ebisu, el tutor más triste, le llenaba de ideas estúpidas a Konoharamu. Cuando Naruto llegó a Genin, se llevó a Konohamaru, estaban en el bosque practicando, luego llegó Ebisu a llevárselo a la fuerza. Naruto no lo toleró y le dio una lección que lo dejó en su lugar, tirándolo por los aires, para luego caer en las aguas termales, justo donde está el baño de las chicas. Ebisu no aguantó y se desmayó por falta de sangre. Desde ese día Naruto lo catalogó como el pervertido del closet. Ahora se encuentra al frente de Konohamaru. Naruto Ni-chan, ¿vienes para jugar conmigo? Naruto le frotó su cabello. Lo siento Konohamaru, pero no puedo, debo prepararme para los exámenes Chunin, es en un mes. Konohamaru frunció el ceño en desacuerdo, pero Naruto Ni-chan, tú ya eres Jounin, ¿por qué haces los exámenes? Naruto rió entre dientes frotando su mano en la cabeza de Konohamaru. Excelente pregunta Konohamaru, ahora te daré la respuesta. Justo cuando iba a responder, Hiruzen apareció respondiendo por Naruto. Es algo fácil nieto Konohamaru, Naruto-kun desea demostrar su fuerza, por eso desea participar. Naruto le sonrió a su Hiji y Konohamaru lo escuchó, él asintió y Naruto agregó algo. Konohamaru, después de los exámenes Chunin, seré Jounin de manera oficial, si quieres puedo tomarte como mi aprendiz, pero antes debes graduarte como Genin, ¿de acuerdo? Konohamaru estaba con estrellas en los ojos. ¿En serio Naruto Ni-chan, harías eso por mí? Naruto asintió en respuesta a la pregunta de su futuro aprendiz. Claro, Konohamaru, pero primero llega a Genin y luego podremos conversar sobre eso. Konohamaru asintió. Hiruzen reía, era cierto que un Jounin puede tomar a un Genin como aprendiz, así que solo esperaba el momento. Luego se dirigió a Naruto. Naruto-kun, me imagino que viniste para entrenar. Naruto asintió a su Hiji. Hiruzen le dijo que pase para ir al campo de entrenamiento así pueda iniciar. 4 días después. El equipo de Kumo había llegado a Konoha, se registraron y fueron a un hotel para hospedarse mientras duraba los exámenes. Mientras Darui les indicó algo a su equipo. Bien equipo, iré a la torre del Hokage ya que debo entregar algo que me dio el Raikage, así que sean libres de explorar, pero no vayan a meterse en problemas. Ellos asintieron y salieron a ver qué podían encontrar. En el interior de Yujito, estaba un gato enorme, este era el Nibi, la bestia de 2 colas, o eso le decían todos, pero para Yujito era Matatabi. Ella sentía algo que le llamó la atención. No puede ser, siento el chakra de mi hermano Isobu, pero dividido en 2 partes, ¿cómo es posible? También siento el chakra de Kurama, pero es muy intenso y ahí mismo el de Isobu, debo averiguar esto, pensó para sí misma, decidió comentarle a Yujito para decirle que busque eso que sentía. Gatita, siento algo extraño, el chakra Lel.
Zambi, pero está dividido en dos, pero uno de ellos tiene un fuerte chakra Biju, está cerca de aquí, podrías ir a ver. Yujito asintió, fue a la ubicación donde Matatabi le dijo, ahí encontró a un rubio con mechones rojo, al lado de él 6 perros que entrenaban con él, decidió acercarse para espiar, lastimosamente al que debería de sorprender le sorprendió a ella. Es malo espiar a la gente, ¿sabes? Más aún cuando no eres de la aldea. Yujito se asustó, detrás de él estaba el chico a que espiaba, cuando miró al frente, lo vio ahí parado y los 6 perros mirando a ella. Disculpa, no quise mirar, solo pasaba por aquí. Naruto le dio una sonrisa, bueno, ¿qué tal si vamos ahí con mis ninken y charlamos un poco? Yujito asintió, avanzó con el chico, para ella se veía lindo, luego cuando llegaron se sentaron y hablaron. Me llamó Naruto Inuzuka, ¿y tú, ninja de Kumo, cómo te llamas? Preguntó Naruto con su sonrisa. Me llamo Nii Yujito, un placer conocerte, respondió Yujito con algo de vergüenza. Ya veo, supongo que vienes por los exámenes Chunin, ¿cierto? Preguntó Naruto aún con su sonrisa, para él admite que tener una charla con una chica que no sea su hermana Ana o Mito, le parecía agradable, además le parecía linda. Así es, junto con mi equipo venimos a los exámenes, respondió Yujito. Entiendo, ¿no deseas comer? Puedo llevarte a un restaurante, yo pago, dijo Naruto con su sonrisa. Yujito se sonrojó un poco por eso, aunque en su mente era otra cosa, un chico me está invitando a comer, encima me sonroje por eso, ¿qué me pasa? Matatabi miraba divertido esto, todos los que invitaban a Yujito solo lo hacían para acercarse al Raikage, tanto que él decidió que si alguien deseaba salir con su hija, debían pasar por su mirada asesina, por eso nadie se atrevía a invitarla a salir. Gatita, yo que tú, aceptaría, se nota que no tiene malas intenciones, no como esos otros que solo te invitaban solo por estar al lado del Raikage. Ya lo tengo, dile que eres hija del Raikage, ahí veremos si es apto. Yujito asintió, con eso probablemente se retractaría y sería uno más del montón. ¿Sabes? Soy hija del Raikage, a él no le gusta que nadie salga conmigo. Naruto escuchó eso, pensó que al escuchar eso la dejaría en paz, pero no fue así. No importa el estatus de una persona, es como un rango, además solo te invito a comer ya que yo veo a una chica, no a la hija del Raikage. Yujito escuchó todo eso, estaba asombrada, no sabía qué decir hasta que escuchó a su inquilina, gatita acepta, este chico es diferente a los otros, además creo que es la pareja ideal para ti. Para Yujito escuchar eso fue difícil de que lo acepte, sin embargo, quiso probar, aceptó la propuesta de Naruto y él la llevó a Ichiraku. Naruto venía acá de vez en cuando, comía como loco y no sabía qué decir. Cuando ambos llegaron, se sentaron, ordenaron su pedido y comieron. Yujito probó por primera vez la comida, no iba a negar que estaba rico, luego pidió más, Naruto hizo lo mismo, a él no le importaba, derrilló el pago de Meishi que le llenó su cuenta bancaria, pasaron 30 minutos y ya estaban satisfechos ambos, los ninken de Naruto también, ya que les dio de comer a ellos antes de que lleguen los pedidos. Yujito era la primera vez que disfrutaba algo así, con otra persona. Por otro lado Naruto sonreía, para él fue un buen día, invitar a una chica a comer le gustó bastante, se sentía raro, pero dejó eso para después. Yujito sentía lo mismo, igualmente lo dejó para después excepto un Bijulu de 2 colas, vio como su gatita disfrutó de esto y se aseguraría que se repitiera, luego ambos se despidieron prometiéndose que volverían a comer. Torre del Hokage, minutos después de que llegaran el equipo de Kumo. Darui, que había llegado a la Torre Hokage, solicitó ver al Hokage ya que tenía un mensaje para él de parte del Raikage, le indicaron que esperara un momento, él asintió, esperó 5 minutos y lo llamaron para que vaya a ver al Hokage. Minato estaba como de costumbre haciendo el papeleo, cuando le informaron que un equipo de Kumo había venido a Konoha para los exámenes Chunin, él sonrió ante eso, ya que no esperaba que el Raikage mandara a su genin aquí, luego a él se le ocurrió dejar las antiguas rivalidades y hacer una alianza, claro, luego del último incidente sería difícil, pero haría lo posible para que se haga. Luego le informan que el líder del equipo de Kumo quería hablar con él, pensó que sería algo bueno o algo malo, así que lo dejó que viniera para ver cuál era su hipótesis. Darui estaba llegando a la oficina del Hokage acompañado por la secretaria, cuando tocó, escuchó el pase, la secretaria entró indicado que su invitado estaba afuera, él hizo el gesto que pasara, asintió, la secretaria se fue dejando a ambos solos. Bien, que desea de mí, soy todo oídos. Darui se preparó para esto y siguió. Hokage-sama, el Raikage-sama me pidió que le entregara esto, es para una alianza entre aldeas. A Minato se le prendió el foco, al parecer no era el único con la idea de la alianza, recibió el pergamino y lo leyó, conocía a Así, era astuto, no habría trampas en esto. Cuando terminó de leer sonrió y se dirigió a Darui.
Bien, Darui, estaré esperando a tu Raikage, dile que aceptaré la alianza cuando charlemos de puntos importantes y si él está de acuerdo entonces no habrá problemas. Darui le hizo una reverencia al Hokage y se retiró. Minato pensaba, vienen días mejores. Complejo Inuzuka, noche. Naruto andaba perdido, era la primera vez que se reunía con una chica, para él era linda, luego recordó lo de Kiba, pensó, así se siente cuando alguien te gusta qué genial, seguía recostado en su cama, hasta que Kurama le habló. Kit, con la que te encontraste, sentí el chakra de mi hermana Matatabi, creo que ella es su Jinchuriki, ten cuidado, digamos que Matatabi es algo pervertida, la forma para que nos conectemos es que la toques a ella, en el buen sentido, un apretón de manos servirá, así podremos usar la conexión mental, y Sobu se está encargando ahora de hablar con Kiba, así que si la vuelves a ver, haz eso así estableceré la conexión entre los tres. Naruto asintió, aunque le daba curiosidad sobre el Bijulu de 2 colas, lo dejó para después. Con Kiba. Kiba dormía tranquilamente hasta que fue jalado a su espacio mental, ¿qué? ¿Dónde estoy? Isobu que estaba ahí, lo vio y se acercó a él, hola Kiba, soy Isobu, te llame a tu espacio mental, una pradera, es lindo, en fin, tu hermano encontró a otro Jinchuriki, mi hermana Matatabi, de hecho pasó todo el día con esa chica, deberías haber visto, pareciera como si estuviera enganchado a ella. Kiba escuchó eso, al fin su hermano se enganchó con alguien, decidió preguntar, ¿eso es nuevo y quién es? Así puedo verla y juzgarla, los Inuzuka antes de que alguien ande con nuestro familiar, debe ser juzgado en este caso yo puedo hacer eso, luego mi madre, Isobu le explicó lo que pasó, Kiba reía, era su oportunidad de sacar provecho ante eso, vale entiendo, o sea que solo debe tocarle y así entablan la conexión mental, Isobu asintió, él le dijo que Kurama ya le explicó lo mismo cosa que Kiba asintió, luego lo dejó dormir, a algo, así que lo pondrá en marcha. Hotel, cuarto de Yujito, noche. Yujito pensaba, nunca se relacionó con nadie, ya que su padre siempre espantaba a todos, pero hoy no era el caso, vio como ese chico llamado Naruto la veía como ella, no como todos lo hacían en Kumo, luego su inquilina decidió hablarle, gatita, deberías reclamarlo para ti, es el hombre ideal, la próxima que lo veas abalánzate hacia él y haz lo tuyo, dijo Matatabi, Yujito se sonrojó por eso, gata pervertida, no es lo que piensas, Matatabi reía ante eso, mírate, con solo mencionarlo como te pones, en fin, he averiguado un poco, creo que ese chico es como tú, un Jinchuriki, así que la igualdad está, si hablas de ti de seguro te corresponderá y trata de darle un apretón de manos, así puedo entablar la conexión mental y ver si ando en lo correcto, Yujito asintió, aunque le recriminó que no le gustaba, Matatabi solo reía, entonces dejaron la conexión y se fue a dormir. 2 semanas después. Había pasado 2 semanas, Yujito casi todos los días se encontraba con Naruto, charlaban, comían juntos, a veces entrenaban, poco a poco formaban un vínculo, Naruto por otro lado, estaba contento por conocer a Yujito, no sabía él por qué, pero cada vez sentía que debía estar cerca de ella, durante su entrenamiento con Jiji, aprendió el estilo de tierra y fuego, cuando dominó ambos, comenzó a aprender los jutsus, Kiba por otro lado aprendió buenas cosas, logró aplicar el Gatsuga con chakra de rayo y el Garenta con chakra de agua y rayo, lo quería enseñar en los exámenes Chunin, aparte su manejo con el fuego era lento, aún así lo aprendió, ahora se encontraba espiando a ambos, Naruto le ayudó a acercarse a Mito, aunque no pasaba nada aún, debido a que cierto rubio pasaba de casualidad por ahí, le iba a pedir a Naruto un pequeño empujón, pero antes, él lo ayudaría con eso primero, Naruto ahora está con Yujito conversando, Kiba solo esperaba el momento. Yujito, ¿cómo es tu vida en Kumo? Digo, para conocerte mejor, Yujito se sorprendió ante la pregunta, entonces le contestó, no es la mejor que digamos, cuando era bebé mi madre murió en una misión, a el Raikage actual me adoptó, me crió como si fuera hija suya, al inicio iba bien, luego, ella dudó por un segundo pero luego le dijo, el tercer Raikage me escogió para sellar en mi Alnibi, el Bijulu de 2 colas, al principio me negué, pero luego me dijeron que era por el bien de Kumo y acepté, desde ahí mi vida no fue la mejor, recibía miradas de odio de la gente, eso me asustaba, si no fuera por mi padre, hubiera caído a lo bajo, el señor B también me ayudó mucho, luego inicié en la academia, las miradas seguían pero seguía adelante, aún así, hubo gente que quiso acercarse a mí solo porque era hija del Raikage, mi padre los espantaba, así fue hasta que me gradué, poco a poco aún la gente no veía eso y ahora estoy aquí, si logro destacar en los exámenes Chunin, probablemente me vean mejor, eso creo yo, terminó Yujito con una lágrima cayendo de su ojo.
rojo. Naruto escuchó eso, era triste su historia, luego recordó que Isobu le dijo que los Jinchurikis eran mal visto en sus aldeas. Naruto se puso de pie, se paró delante de Yujito, ella lo miró como si él fuera una luz, entonces Naruto comenzó, tuviste una mala vida Yujito, aún así, no deberías preocuparte, sé que lograrás tus objetivos, dijo Naruto con una sonrisa. Yujito lo miró, era calidez que sentía, nunca pensó en sentir tal cosa, entonces Naruto le estiró la mano para ayudarle a levantarse, lentamente Yujito estiró la suya. Kiba vio esto como la oportunidad perfecta, le dijo a Akamaru que lo hiciera, obedeciendo, fue donde ellos y empujó desde su espalda de Naruto hacia adelante, él cayó encima de Yujito, con suerte no pasó nada, ambos se miraron, sonrojados por la posición. En embargo Akamaru una vez más saltó encima de Naruto directamente en su cabeza, entonces sucedió, los labios de ambos se unieron entre sí, sonrojados ante eso, quisieron separarse, pero no pudieron, pasaron 3 segundos y ambos iban cediendo, lentamente cerraban sus ojos, donde realmente disfrutaron del beso. Conexión mental. Si gane, sabía que funcionaría, debo darle a Akamaru la carne que le prometí, decía que iba triunfando ante su plan. Vaya gatita, no pensé que fuera así, solo dije apretón de manos, no un beso, dijo Matatabi riéndose ante la escena. Bueno, al menos nos vemos de nuevo, dijo Isobu. Conexión mental, no me digas que. Naruto fue interrumpido por Yujito, sí, creo que tú y yo nos besamos, comentó sonrojada ante eso. Naruto no se lo creía, nunca pensó que iba a besar a alguien, pero ahora sabe que fue por amor, ¿sabes? No sé tú, pero eso fue increíble, yo me gustaría pedirte sí. Naruto fue interrumpido por Kurama. Por más que me guste verlos así, estamos aquí por una razón, Matatabi, ¿te acuerdas lo que nos dijo el tío Gamamaru? Matatabi escuchó a su hermano, sí, me acuerdo y creo saber el por qué está Isobu aquí y sentí su chakra dividido, ellos dos son los niños de la profecía, dijo Matatabi mirando a Kiba y a Naruto, luego miró a Yujito, gatita, sacaste la lotería, el joven de aquí es el que traerá la paz, está escrito desde hace miles de años, ahora aprovecha el momento y haz lo tuyo para siempre, dijo Matatabi riéndose de la situación, tanto ella como Naruto estaban sonrojados, más Naruto, que le salía sangre de la nariz, luego Matatabi miró a Kiba diciéndole, gracias a ti, ahora ellos se unirán íntimamente, no sé si elogiarte o bendecirte, Naruto lo miró, por él ellos estaban en esa situación, gruñó a Kiba por eso, oye realmente hiciste eso, no necesitaba el empujón, creo que a Mito le agradará saber tu cuarto, Kiba lo miró por eso, espera, no lleguemos a eso, Lopote, fue interrumpido por Kurama, sus peleas luego, bueno Matatabi, ¿sabes qué hacer? Matatabi asintió, estiró su pata entonces les indicó que ambos chocarán su puño, asintiendo hicieron lo que les dijo, de repente sintieron la misma sensación que con Isobu, entonces Matatabi les explicó, bien he compartido mi chakra con ustedes, este se fusionar con su chakra para que se autorregenere, esto provocará que sus reservas de chakra se extienda más y su afinidad con el fuego sea más natural en ustedes, ambos hermanos miraron a Isobu, él no le quedó otra opción que explicar, lo mismo pasó cuando les di mi chakra, pero la diferencia es que su afinidad por el agua será mucho más fluido y podrán hacer agua sin necesidad de estar cerca de un río o otra fuente de agua, ambos hermanos comprendieron luego Matatabi centró su atención en Naruto, siento el chakra de padre en ti, quítate eso de la cara y déjame verlo, asintiendo Chan por favor no le digas a nadie de esto, solo pocos lo saben, más no todos, ella asintió sonrojada por lo que le dijo Chan, entonces se lo sacó y se vio el Rinnegan, Matatabi terminó sus sospechas, quería saber más pero Kurama le dijo que él le explicara luego, ya que debían salir de la conexión para detener a dos rubios que iban a hacer algo que luego les causaría problemas, Matatabi se negó, era necesario para que Naruto sea para siempre de Yujito, Kurama negó, le dijo que ahora no, porque va a comenzar pronto los exámenes y no necesitan líos ahora, Matatabi aceptó, Naruto se preguntó cómo seguían si estaban acá, Kurama le dijo que solo seguían por instinto, Naruto maldijo su mala suerte y todos excepto los Bijulus salieron de la conexión mental, Kurama le explicó poco a poco a Matatabi las cosas. Fuera de la conexión mental. Yujito y Naruto estaban a un pelo de hacer algo que aún no debían, sonrojados se separaron, Naruto olfateó la zona encontrando a cierta persona, chasqueó los dedos, sus 6 Ninken aparecieron, ordenó que lo capturaran y lo traigan, Kiba maldijo su mala suerte y junto con Akamaru empezaron a correr, Naruto suspiró, miró a Yujito, la ayudó a levantarse, luego comenzó a decir, lo siento no quise MMPH, fue interrumpido por Yujito que lo abrazó y le dio un beso, luego se separó diciendo, no digas nada Naruto
Naruto-kun, te amo y quiero ser tu novia. Naruto sonrió ante eso, luego le dijo, gracias, prometo que te haré feliz aunque seas de otra aldea y con todo gusto seré tu novio, dijo mientras volvía a besar a su novia. Kiba había sido capturado y siendo arrastrado hacia Naruto, Akamaru pasaba por lo mismo. 2 semanas después, inició de los exámenes Chunin. Para Naruto fue lo mejor que le ocurrió en su vida, tenía a una novia, alguien con quien compartir más cosas. Ese día atormentó a Kiba por su acción que casi causa algo que podrían lamentarse más tarde. Luego cuando fue a su casa, Tsume lo levantó debido al olor que emanaba. Naruto no podía escaparse, su madre lo miraba como si dijera hablas o collar de obediencia. Ese día su madre le regañó y diciéndole que la presentara ya que debe pasar a ser juzgada por ella. Cuando la presentó, ella lo miraba, Kuromaru observaba, si Naruto se movía, inmediatamente Kuromaru le colocaba el collar y sí o sí tendría que obedecer. Cuando Tsume terminó, sonrió y dio su aprobación, únicamente le dijo a Naruto que no quería ser abuela ahora, que se espere 3 años, Naruto se sonrojó ante eso, Yujito también. Pasaron los días, Naruto presentó a su novia a Kusina, la examinó y asintió, le repitió lo mismo que Tsume, luego ellos podían estar tranquilos. Cuando Darui se enteró, le dijo que se calmara, ella misma iba a explicarle a su padre, él asintió, aún así tuvo su mirada al chico, porque si hacía algo incorrecto, la alianza iba a irse por el tacho. Luego cuando ambos paseaban, Konohamaru estaba oculto en una roca cuadrada siguiendo a su jefe, entonces cuando Naruto le dijo que dejara eso, se rebelaron, él estaba con otras 2 personas, se presentaron como Udon y Moeji, se llamaron el equipo Konohamaru, su aprendiz señaló a Yujito preguntándole si era su novia, Naruto le dio una gran sonrisa y le asintió, Konohamaru la saludó presentándose como futuro aprendiz de Naruto, ella estaba en duda, decidió preguntar después, luego los otros 2 también se les presentaron, ella asintió en confirmación, de ahí los 3 niños se fueron corriendo, hasta que se chocaron con alguien. Oye bájame, fue un accidente no quise chocarte, dijo Konohamaru. Mocoso, ¿vas a aprender a las malas a respetar a tus mayores? Basta, déjalo en paz, fue un accidente, bájalo Kankuro. No Temari, él tiene que aprender a respetar y unos buenos golpes serán perfecto para él, comentó Kankuro. Nos meterás en problemas por tu idiotez bájalo, exigió Temari. De repente, detrás de Kankuro sintió como una espada estaba apegada en su cuello, listo para matarlo. Temari se sorprendió por la velocidad de ese ninja que ni lo sintió. Baja a mi aprendiz si valoras tu vida ninja de Suna, comentó Naruto. Kankuro obedeció y bajó a Konohamaru, el resto vio con estrellas a su héroe, jefe, gritaron los 3 niños al unísono, luego Naruto se apartó, se puso delante de ellos, miró a los ninjas de Suna, luego miró arriba de Uchiha que andaba ahí, estaba un chico con una calabaza en la espalda, tenía escrito en la frente el kanji de amor, bajo donde los otros 2 ninjas de Suna. Kankuro, ¿eres una deshonra para la aldea? Pero Gaara, ellos fueron que, fue interrumpido, cállate o te mato, le gritó Gaara a Kankuro. Bajó la cabeza en confirmación, luego Gaara le prestó atención al ninja de la hoja, luego Sasuke bajó al lado de los demás ninjas de la hoja, Gaara lo examinó pero no le tomó importancia. ¿Cuál es tu nombre? Sasuke sonrió ante eso, se presentó, yo soy Sak, fue interrumpido, tú no me interesas Emo, le digo al bicolor de ahí, dijo señalando a Naruto, se dirigió a él, es de mala educación preguntar el nombre de alguien si no te presentas tú mismo, Gaara lo miró perplejo, cerró los ojos un momento y se presentó, soy Sabaku no Gaara de la arena, Naruto sonrió ante eso, también se presentó, yo soy Naruto Inuzuka de la hoja, Gaara le sonrió, me interesas Inuzuka, madre quiere tu sangre, Kankuro y Temari nos vamos, llegaremos tarde, ellos asintieron y se fueron. Eso fue raro, muy raro, Kurama le comentó desde su conexión con el que ese chico es también un Jinchuriki, tiene al Ichibi, la bestia de una cola, él asintió en confirmación, luego Naruto y Yujito se despidieron de los 3 niños y se fueron a hacer el examen Chunin. Academia de Konoha. Naruto y Yujito llegaban a la academia, donde sería la primera prueba de los exámenes Chunin, cuando su sensei les dijo sobre esto, todos aceptaron en participar, así que solo esperaron el momento, cuando ambos novios llegaron, vieron a muchos shinobis de diferentes aldeas, luego Naruto observó a Mito y Menma y Yujito a Omoi y Karui, ambos se despidieron con un beso leve y se fueron cada uno con sus equipos, Mito, Menma y Naruto, avanzaban hasta encontrar el salón 301, cuando subieron un escalón, vieron la habitación pero 2 personas bloqueaban el
paso, ellos tiraron al chico de spandex verde que era Lee, vieron la habitación y notaron el genjutsu, solo avanzaron hasta llegar a la habitación real, cuando llegaron Kusina andaba esperándolos, les deseó buena suerte y entraron, ahí habían varios shinobis genin, luego llegó el equipo 7, Naruto saludó a Sai y él le devolvió el saludo, luego él miró a una persona que conocía, Sai advirtió a Naruto que tenga cuidado con él, asintiendo decidió vigilarlo, luego saludó, Shino solo era analítico, se preguntaba por qué Naruto y Kiba estaban aquí si eran Jounin y Tokubetsu Jounin, de alguna forma lo averiguaría, luego el equipo 10 entró, Naruto saludó a sus compañeros porque no los veía hace tiempo, Shikamaru seguía con su frase problemática, Choji saludó a sus amigos y no, bueno solo veía a Sasuke, ellos mismos se llamaron los 12 novatos, iban a continuar hasta que alguien los interrumpió. ¿Saben? Llaman mucho la atención 12 novatos. ¿Quién eres tú? Preguntó Kiba, el ninja sonrió acomodándose las gafas. Me llamo Yakuzi Kabuto, tengo alta experiencia en estos exámenes, verán llevo 7 años tomándolo, cada año es peor, espero que el nuevo lote de este año sea mejor, comentó Kabuto. Kiba iba a decir algo, pero Naruto lo detuvo, lo veía analíticamente. Bueno, puedo darles una mano, tengo unas tarjetas que brinda información sobre los que están acá, comentó Kabuto, Sasuke dio un paso adelante y preguntó, dame información sobre Sabaku no Gaara, Rogue Lee y Naruto Inuzuka, dijo Sasuke. Ya sabes sus nombres, eso lo hace más aburrido, entonces, Kabuto comenzó a explicar la información de Gaara, algunos se asombraron, luego siguió Lee y cuando lo explicó el equipo 10 y Sasuke se asombró ante eso, una misión de rango S, no había detalles aún así, era dudoso, más aún para Naruto, cómo sacó esa información y luego siguió él. Por último, Naruto Inuzuka, veamos 58 misiones rango D, 2 misiones rango C, 0 rango B, 0 misiones rango S, santa mierda, aquí dice que fue él es uno de los no termino porque Blakomaru le quitó la tarjeta y Naruto de un movimiento rápido le quitó todas las tarjetas, luego colocó su espada en el cuello de Kabuto, sudo ante eso, Blakomaru le dio la tarjeta de su información, lo leyó y frunció el ceño ante esto, miró a Kabuto diciéndole. ¿De dónde sacaste esto? Acá hay información importante que solo los altos mandos saben, habla hoy Vicky tendrá un nuevo muñeco con que experimentar. Todos excepto el equipo estaban asombrado ante la velocidad de Naruto, únicamente igualado ante Kiba, Sasuke veía con enojo, toda esa fuerza debe ser para él, para que cumpla su venganza, se decía el emo, entonces cuando Naruto iba a insistir una persona apareció en el aula, calmando a todos, Naruto lo miró y lo inundó con una potente intención asesina, y Vicky solo miraba, retrocedió un poco pero luego se recuperó al notar que se detuvo el ataque, Naruto le sonrió, luego miró a Kabuto que decía luego hablaremos, y Vicky comenzó, explicó cómo es la prueba y sus ayudantes repartieron las pruebas escritas, y Vicky dio inicio dijo que tenían 50 minutos para terminar. 50 minutos después. Naruto acabó al minuto, sus ninken los colocó atrás de él, vio como todos hacían trampa, él solo se encogió de hombros, luego Ibiki dijo que dejen los lápices y era hora de la última pregunta, Naruto ni atención le dio, Ibiki lo notó pero no le dijo nada, no quería meterse con él, con solo su intención asesina lo abrumó, bueno Ibiki dio su discurso, algunos se iban, otros dudaban, Menma se levantó y dijo que no se iba a rendir, Ibiki lo fulminó con la mirada, luego las dudas se dispersaron y Ibiki indicó que todos pasan, explicó unas cosas y cuando iba a continuar, una bola negra entró desde la ventana, luego un cartel se colocó y decía. La sexy y encantadora examinadora Anko Mitarashi, luego le gritó a Ibiki que muchos equipos pasaron, él solo se encogió de hombros, luego Anko indicó que tienen 15 minutos para ir al campo de entrenamiento 44, los que llegaban tarde eran descalificados, luego se fue, Naruto buscó a Kabuto pero no lo encontró, luego sacó las tarjetas y las destruyó, de ahí se fue con su equipo al segundo lugar donde sería la segunda fase, el lugar donde luchará con cierta persona que siempre habla del destino y descubrirá algo que pondrá en peligro a toda Konoha. Capítulo 32. Campo de entrenamiento 44, Bosque de la Muerte, segunda fase del examen Chunin. El equipo 6 se encontraba avanzando, Naruto había marcado una ruta de encuentro con el equipo 8, ahora se dirigían ahí, cuando llegaron, ahí estaban Shino, Hinata y Kiba, esperando. Llegas tarde Naruto, un poco más y iba a buscarte, Naruto se encogió de hombros, sí, bueno hemos llegado no, ahora ambos tenemos el pergamino de la tierra, busquemos equipos con el pergamino del cielo, ustedes pelearán, si pasa algo Kiba y yo intervendremos, de acuerdo, los 4 genin asintieron, entonces buscaron, luego encontraron un equipo de Taki, pusieron en marcha el plan.
Con el equipo de Kumo, Yujito andaba feliz, nunca pensó que tendría un novio acá en Konoha, se le vino a la mente cuando estaban en la entrada. Flashback. Yujito y su equipo llegaron, luego ella buscó a un cierto bicolor, cuando lo encontró fue hacia él, Matatabi que veía todo, reía por todo esto, ella deseó que Yujito realmente sea feliz y si ese chico lo hacía, con gusto le ayudaría, cuando ella llegó a Naruto, él le sonrió a ella. Yujito-chan, dime en qué te ayudo, no pudo terminar porque Yujito lo agarró y le besó, Menma y Mito vieron esto, querían golpear a su hermano por hacer escenas así en público, luego ambos se separaron, Naruto-kun, te veré en la final, cuídate, te estaré esperando, Naruto sonrió entre dientes, claro Yujito-chan, te veré ahí, comentó para luego darle un beso ligero y ir a recoger su pergamino. Fin flashback. Gatita, realmente deberías agarrarlo y hacerlo tuyo luego de estos exámenes, seguro que el Raikage entenderá, Yujito se sonrojó ante eso, luego le comento algo, sabes eres pervertida, pero creo que tienes razón, la cuestión es si él quiere eso, Matatabi continuó, entiendo que no acepta, ¿qué? ¿En serio lo harás? Yujito se encogió de hombros, como dije, depende de él, pero antes de eso, convenceré a padre para quedarme, ya sé, como embajador, así podré quedarme aquí y seguir siendo shinobi de Kumo sin problemas, Matatabi reía, su plan salió bien, cuando sea el momento liberará el toque especial y será de ella para siempre. Con el equipo 6 y 8, ellos asaltaron a dos equipos, uno de Taki y de Ame, para la suerte de ellos, tenían lo que buscaban, solo avanzaron hacia la torre y acabar rápido, de repente, Naruto sintió el olor de Sai que emanaba miedo, él ordenó que lo sigan ya que detectó algo, asintieron y fueron. Con Sai, el equipo 7 avanzaba, desde que derrotaron a un equipo de la hierba, encontraron el pergamino que les faltaba, luego en medio de ellos un ninja de Kusa se paró delante de ellos. Kukuku, ¿qué tenemos aquí? ¿Un Anbu raíz, el Uchiha y una tabla que se cree shinobi? ¿Quién eres tú? Preguntó Sai. Kukuku, eso es lo menos importante, vine aquí a conocerte Sasuke-kun, sé lo que quieres, el poder para matar a tu hermano, vengar tu clan, yo puedo dártelo, ¿qué dices? Puede ser tentador, pero no estoy loco para irme con un desconocido, comentó Sasuke para luego entrar en pose de batalla. Kukuku, te haces el difícil, me gusta, pero antes me desharé de la basura. El ninja de Kusa invocó una enorme serpiente, abalanzándose contra Sai, este esquivó, pero luego una enorme corriente de aire lo empujó lejos y la serpiente lo siguió. Kukuku, listo, ahora Sasuke-kun, muéstrame de que eres capaz. Sai había sido mandado a volar lejos, estaba mareado, luego la enorme serpiente lo alcanzó, lo enrolló listo para tragarlo, Sai sintió miedo, iba a morir, cerró los ojos esperando. Estilo Kitsune. Corte media luna. La cabeza de la serpiente cayó al piso pero se hizo humo, Naruto llegó salvando a su amigo. Sai, ¿qué pasó? Sai solo sonrió, perdón, ese ninja de Kusa, no es uno ordinario, cuando invocó esa serpiente, se me vino la idea de quién era, Orochimaru, ten cuidado, es uno de los Sannin legendario, comentó Sai para luego caer inconsciente, Naruto rápidamente lo escaneó para comprobar si tenía algunas heridas fatales, al no encontrar nada grave se alegró, luego del bosque, más serpientes aparecieron, maldición, ustedes cuatro vayan a ayudar al Teme y al Afán, tengan cuidado, si es verdad lo que dijo Sai escapen con los otros dos, Kiba y yo nos encargamos de este problema y luego los alcanzamos, asintiendo, fueron a ayudar al resto. Kukuku, impresionante Sasuke-kun, veo que tienes talento, ahora te daré mi regalo, pronto vendrás a mí en búsqueda de poder. Sasuke estaba cansado, usó de todo para enfrentar a ese ninja pero nada resultaba, únicamente se rindió, el ninja de Kusa hizo un sello y alargó su cuello para morder a Sasuke, sin embargo una pared de insectos la detuvo, el ninja de Kusa retrocedió, Menma se paró al frente, Mito usaba el ninjutsu médico que aprendió para curar lo básico, Hinata ayudaba a Sakura, Shino estaba al lado de Uchiha. Kukuku, ¿qué tenemos aquí? Una Burame, Hyuga y los dos hijos del Hokage, no sé si debería sentirme honrado por su presencia. Tú, así sea el Teme, es compañero de Konoha, así que la pagarás, comentó Menma. Kukuku, interesante, diviérteme. Menma encaró al ninja Kusa, Shino a la distancia lo ayudaba, Hinata solo esperó si en caso el tipo se acercara, Menma creaba clones de sombra para luchar contra él, Sasuke había sido curado un poco, luego se dirigió al grupo. Odio admitirlo pero necesito su ayuda contra ese tipo, es fuerte, comentó Sasuke. El Uchiha dejó su orgullo, ¿quién eres y dónde está Sasuke? Comentó Menma. TSK cállate Dobe, bueno luchemos juntos solo así podremos ganar, dijo Sasuke.
Así Menma y Sasuke unieron fuerzas para luchar contra el ninja de Kusa. Menma atacaba a corta distancia y Sasuke a media distancia, Shino los ayudaba a larga distancia. El ninja de Kusa en un momento cayó en la trampa, recibió un Rasengan empujándolo al árbol y Sasuke mandó su jutsu de fuego quemando todo. Al inicio pensaron que habían ganado, pero del fuego el ninja de Kusa salió y su piel falsa se cayó. Era un sujeto pálido, tenía de color morado alrededor de sus ojos y estos eran de un color amarillo con la pupila rasgada. Era Orochimaru. Kukuku, me sorprendes Sasuke-kun, no pensé que harías equipo, pero se acabó, dijo Orochimaru. De una patada mando a volar a Menma lejos y de un puñete le pegó en el estómago a Sasuke, este último se quedó en el sitio. Orochimaru invocó una serpiente lista para devorar a Sasuke, pero Menma se colocó al frente, esta vez lucía diferente, sus ojos normales cambiaron a uno color sangre con la pupila rasgada, detuvo el ataque de la serpiente y la golpeó fuerte que hizo que se disipara, de ahí fue contra Orochimaru. Nuestras órdenes son huir. Si confirmábamos que era Orochimaru, debemos escapar, llamen a Menma, dijo Shino. No podemos, cuando él está así no escucha, solo queda ayudarlo, comentó Mito. No podremos, es Orochimaru, solo Naruto tendría una chance contra él, dijo Hinata. Oni-chan, ayúdanos por favor, pensó Mito para sí misma. Con Naruto. Naruto y Kiba acabaron con las serpientes, luego curó a Sai para que pueda despertar. Cuando despertó le indicó que deben ir a ayudar, ya que probablemente sea Orochimaru. Ellos asintieron. Naruto creó un clon para que cargara a Sai y fueron con el resto. Con el grupo. Sello de 5 elementos, Orochimaru golpeó el estómago de Menma, haciendo que pierda su fuerza y que cayera inconsciente. Todos miraron con horror, luego Orochimaru soltó su intención asesina dejando paralizados al resto, sonriendo volvió a estirar su cuello, mordiendo a Sasuke en su cuello, el grito de dolor debido que sentía como un chakra extraño entraba en su cuerpo, luego quedó inconsciente. Orochimaru lo soltó dejando marcado a Sasuke con el sello de maldición, luego sacó su espada Kusanagi, mirando al resto. Kukuku, ustedes estorbos no me interesan así que los mataré. Orochimaru se abalanzó contra ellos, listo para matarlos, pero delante de ellos una barra negra apareció y de una imagen residual Naruto apareció bloqueando el ataque de Orochimaru. Kiba apareció al lado de Naruto. Kukuku, vaya, los hermanos zorros de oro y plata, se puso interesante esto, comentó Orochimaru. Orochimaru, eres una molestia en este mundo, por eso morirás hoy, comentó Naruto. Kiba andaba listo para atacar. Aunque me guste jugar, ya he perdido mucho tiempo, nos veremos de nuevo Naruto-kun, Kiba-kun, dijo Orochimaru para luego hundirse en la tierra desapareciendo. Naruto suspiró y ayudó a sus compañeros, se acercó a Sasuke y vio la marca que tenía en su cuello. Naruto no conocía de sellos mucho pero se hacía una idea, lo curó para que pueda recuperarse. El de peor estado era Menma, estaba muy lastimado, su sello estaba puesto por otro encima. Naruto no sabía y decidió preguntar a Kurama. Kurama, ¿estos sellos qué son? Kurama observó y le dijo, ese sello es de los 5 elementos, restringe el chakra de una persona con su Bihulu. En el caso de Menma está bloqueando su chakra curativo, usa el sello de la luna para removerlo, la liberación de elementos servirá. De Luchia no conozco eso, queda esperar a que tu sensei examine a Luchia y verificar si lo podemos remover, busca un lugar seguro, así podrías ayudar a tu hermano. Naruto asintió, les comento a todos que buscarán un refugio y pasarán la noche ahí, asintió. Todos fueron a buscar un lugar donde Naruto pueda remover el sello de Menma. Llegaron a una cueva con el espacio suficiente para proceder a ayudar. Naruto indicó que esperarán afuera que va a ayudar a Menma. Ellos asintieron y esperaron. Naruto reveló su sello de la luna, colocando encima del sello de 5 elementos, comentó, sello de los 6 caminos. Liberación de elementos. Luego de unos momentos el sello de 5 elementos se removió. Naruto procedió a curar a Menma, lentamente le iba abriendo los ojos. Aniki, Naruto lo observó diciendo, calma Menma, ya ando curándote, por ahora quédate quieto hasta que termine. Menma asintió, pasaron 2 minutos y ya estaba mejor, el que empeoraba era Sasuke. Naruto negó en poder ayudarle ahora, necesitaba ser examinado por alguien que sepa de sellos, ya que el que tiene puesto no puede removerlo. Luego todos decidieron descansar y Naruto tomó guardia esa noche. Día siguiente. El grupo estaba debatiendo para avanzar o esperar a Sasuke, decidieron esperar ya que nadie decidió cargar a Leno, así pasaron el día esperando hasta que aparecieron 3 personas. Sai notificó que había personas afuera. Naruto salió para ver quiénes eran, por seguridad colocó varias barras negras en la zona para poder moverse, luego vio, eran 2 chicos y una chica, entonces decidieron hablar. Entréganos a Luchia, si no quieres morir. ¿Ninjas de Oto, acaso están familiarizados con Orochimaru?, preguntó Naruto.
El maestro quiere muerto a Luchia, así que si te pones en el camino morirás. Deberán pasar por mí, dijo Naruto chasqueando los dedos, colocó a sus Ninken en posición. Bueno, será la segunda opción entonces. Naruto desenvainó su espada listo para atacar, Kiba andaba listo para defender a los de adentro, entonces el ninja de Oto estiró sus manos, habían unos tubos extraños y comenzó a expulsar de ellos un aire comprimido, Naruto lo esquivó apenas. Vaya, esquivo tu ataque Zaku. Cállate Dosu, yo mismo mataré a este tipo, dijo Zaku. Cállense los dos Dosu y Zaku, acaben rápido. Kin eres la menos indicada en hablar, así que mejor espera ahí, comentó Dosu. Naruto se colocó listo para atacar, decidió acabar rápido, lanzó una barra negra, los Otonin lo esquivaron pero mediante una imagen residual apareció Naruto y realizó su estilo Kitsune. Corte ascendente, de un corte vertical, partió a la mitad a Zaku, matándolo, Dosu y Kin miraron con asombro eso, nunca esperaron que alguien así pudiera matar fácilmente, a la cercanía, el equipo 10 observaba, y no vomitó por presenciar tal acto, Choji quedó con la boca abierta, Shikamaru solo decía bicolor problemático. Naruto andaba listo para ejecutar a Dosu, este colocó su brazo en dirección a expulsar una onda de sonido, Naruto se percató, concentró chakra de viento, la espada brilló en blanco, entonces Dosu atacó y Naruto se defendió, estilo de viento. Muro de viento, apuntó su espada al piso y la alzó, creando un muro de viento capaz de bloquear el ataque de Dosu, luego Naruto silbó, de la espalda de Dosu una sierra infundada con chakra de viento lo decapitó, Kin estaba horrorizada, Naruto se acercaba lentamente a ella, solamente le quedó una cosa por hacer, suplicar piedad. Por favor, piedad, no quiero morir, te diré todo lo que sé, rogó Kin. Naruto lo pensó por un momento y ya sintió, te llevaré con Anko, ella te escuchará claro si colaboras, si no pues desearás haber muerto hoy, Kin asintió, Kiba se calmó, su hermano se encargó de todo, pero, sintió un aura maligna atrás de él, Akamaru que andaba dormido temblaba por eso, Kiba gritó que todos salieran, asintiendo salieron del refugio, Naruto observó eso, luego sintió como un aura maligna salía del interior, entonces Sasuke salió, tenía marcas negras que le cubrían el cuerpo, solo murmuraba. Ahora entiendo, yo soy un vengador, él me dio este poder para vengar a mi familia, para matar a Itachi, lo probaré en ustedes, dijo con una sonrisa macabra. Kurama le habló a Naruto, Kid esto es malo, la energía que bota es maligna, tienes que suprimirla con la restricción del mal usando el sello de la luna, les dará tiempo hasta que tu sensei examine ese sello, Naruto asintió, indicó a todos que se colocarán detrás de él, sorpresivamente Rogue del equipo 9 apareció, también el equipo 10 bajó para ayudar, ya que sintieron esa aura maligna, Choji cargaba a Ino, Shikamaru analizaba la situación. Bicolor problemático, ¿cuál es la situación? Naruto sonrió y explicó, Orochimaru, uno de los Sannin acaba de morder al emo, haciendo que ahora se crea un emo vengador y le dio un sello extraño, no puedo quitarlo porque desconozco sus propiedades, mi sensei es maestra en Fuinjutsu, nos puede ayudar para ver esto, por mientras puedo suprimirlo lo suficiente para llegar a la torre y sea revisado, tengo un plan, pero deben seguirme, Shikamaru asintió, meterse con un Sannin era problemático, bien, ¿cuál es la idea Naruto? Naruto miro a Lee, necesito tu ayuda en esto, tú eres bueno en taijutsu lo abrumas y si te ataca con ninjutsu te cubriré mientras Shika lo inmoviliza y podré suprimir esa energía maligna, Lee sonrió ante esto, Josh, demostraré mis llamas de juventud para salvar a nuestro camarada, Naruto sonrió a su compañero, esa es la actitud Lee, vamos. Tontos, soy un Uchiha y contra mi Sharingan no tendrán oportunidad y con este poder no me ganarán, comentó Sasuke, Lee comenzó a atacarlo desde cerca, Sasuke se defendía y contraatacaba, luego se alejó, hizo unas señales con las manos, estilo de fuego. Gran bola de fuego, Naruto lo contrarrestó, canalizó chakra de agua, la hoja elemental se tornó celeste, colocó la punta abajo y la alzó, estilo de agua. Muro de agua, un muro de agua se formó y protegió a Lee del ataque de fuego, él le dio un pulgar arriba a Naruto y este asintió, Lee continuó con su asalto, Sasuke seguía defendiéndose y atacando, luego se alejó nuevamente, hizo unas señales con las manos, diciendo, estilo de fuego. Dragón de fuego, Sasuke expulsó de su boca un enorme dragón de fuego, esta vez Naruto se puso serio, se colocó delante de Lee, alzó su hoja elemental diciendo,
Estilo de agua. Misil dragón de agua, un enorme dragón de agua se formó y fue contra el dragón de fuego de Sasuke, ambos ataques chocaron y se anularon entre sí, luego Naruto comentó, lee ahora, asintiendo corrió a la espalda de Sasuke diciendo, huracán de la hoja, una patada fue a la cabeza de Sasuke mandándole a volar a un árbol, Shikamaru vio la oportunidad perfecta, una sombra se deslizó y atrapó a Sasuke, posesión de sombra completado, ahora Naruto, asintiendo se colocó detrás de Sasuke, el sello de la luna se mostró, puso su palma en el sello de Sasuke diciendo. Sello de los 6 caminos. Restricción del mal. La palma de Naruto brilló, las marcas de Sasuke retrocedieron hasta el sello donde está en su cuello, luego Sasuke quedó inconsciente. Lo logramos, ahora dormirá, bueno gracias creo que deberías regresar con tus compañeros, mira ahí están, Naruto señaló a la izquierda y ahí estaban Neji y Tenten, Lee se despidió y se fue, luego quedaron solo el equipo 6, 7, 8 y 10, entonces Naruto comentó, bueno ¿qué harán? Yo transportaré una prisionera a la torre y acabar esto, alguien me espera ahí y quiero dormir en una cama y no en el piso, Shikamaru comentó, bicolor problemático, ya tenemos los 2 pergaminos, te seguimos, además y no se desmayó con la masacre que hiciste hace rato, no aguanto, Kiba indicó que ya tenían ambas cosas, Sai confirmó lo mismo, bien, vamos todos a la torre, asintieron, Naruto creó un clon y cargó a Sasuke, él amarró a Kin y le dijo a Menma que lo cargue, asintió y lo hizo, luego todos fueron a la torre. 3 horas después. El grupo de Konoha llegó a la torre, había un muro que indicaba sobre el cielo y la tierra, entendieron y cada equipo deslizó sus pergaminos, de una nube de humo, aparecieron los sensei de cada equipo, los miraron y vieron a Naruto cargando a alguien, Kusina preguntó, ¿Naruto esa quién es? Naruto respondió rápidamente, una prisionera, Orochimaru apareció, atacó a Sasuke y le dejó un sello en el cuello, Menma luchó contra él y salió lastimado, ya lo he curado aún así necesita revisión médica, este Otonin que capturamos trabaja para Orochimaru, a Anko le va a agradar jugar con ella, por ahora Sensei revise a Sasuke, no conozco de sellos, solo usted podría ver y saber si es removible, Kusina asintió, le dijo a Kakashi que cargue a Sasuke para que sea examinado, él asintió, luego todos los Sensei felicitaron a sus genin de Naruto y Kiba era normal, pero no se esperaron que este Orochimaru infiltrado en los exámenes, luego guiaron a todos a sus cuartos, faltaban 3 días para les quedó esperar. 3 días después. Pasaron 3 días desde que comenzó la segunda prueba, quedaron 8 equipos, así que se realizó una preliminar, el Yondaime inició su discurso aburrido, luego apareció el referí del torneo, tenía su diadema cubriendo su cabello, tosía cuando hablaba, en su espalda llevaba una espada, esta persona era Gekko Hayate, preguntó sobre quién desea retirarse, Kabuto alzó la mano rindiéndose por quedarse sin chakra y retirándose de la arena, Naruto arqueó una ceja, era obvia la mentira que dijo, así que decidió luego mandar a un zorro espía para ver sus misterios, luego se produjo los combates, el primero fue Yoro y Akado vs Sasuke Uchiha, Naruto estaba aburrido, el combate era de Yoro y hasta que vio que perdió a propósito, para Naruto era una señal de que ocurría algo, luego tocó el combate de Shino y Kankuro, el chico gato usaba marionetas, era algo bueno, pero Shino descubrió su trampa y reveló a Kankuro que estaba atrás, vendado, entonces Shino ganó al drenarle su chakra, luego siguió el de Sakura vs Ino pelea de niños que de Kunoichis, quedando en empate, luego siguió Temari contra Tenten, ella era muy hábil tirando cosas, pero fue superada contra una usuaria de viento, teniendo como ganadora Temari, luego fue de Shikamaru contra Karui, fue un buen combate, solo que la estrategia de Shikamaru fue superior ganando la batalla, de ahí fue de Choji vs Menma, Choji era muy fuerte, pero Menma logró ganar por diferencia de chakra y también logró hacer que se choque solo en la pared con su propia técnica, Naruto andaba bostezando, le aburría todo hasta que vio su nombre. Que baje Naruto Inuzuka y Neji Hyuga a la arena de combate, Naruto sonrió, al fin no se aburriría, chasqueó los dedos y sus 6 ninken le siguieron, luego Neji bajó también, ambos se miraron, Neji comenzó con la charla. Sé que eres fuerte, pero para tu mala suerte te tocó contra mí, el destino ya me declaró ganador, ahórrate la humillación y ríndete, comentó Neji arrogantemente. Dijiste algo y Hyuga, andaba distraído pensando en 1000 maneras de quitarte tu arrogancia, comentó Naruto con una sonrisa. Tú pagarás por tu idiotez, comentó Neji molesto. Gai se acercó a Kakashi diciéndole, Kakashi, sé que Naruto es fuerte pero contra Neji no podrá, Kakashi volteó para ver a Gai,
preguntándole, ¿quieres apostar de nuevo Gai? Gai estaba pensativo y asintió, ¿qué idea tienes en mente? Kakashi le contestó, ¿qué te parece que si gano leerás mi libro hasta que acaben los exámenes Chunin? Y si ganas me quitaré la máscara hasta que acaben los exámenes, ¿qué dices? Gai asintió, bien mi eterno rival, las llamas de juventud de Neji ganarán este combate. Kakashi le dijo algo a Naruto, Naruto si ganas te enseñaré lo mismo que a tu hermano. Naruto le dio un pulgar arriba en confirmación de entendido, eso es trampa Kakashi. Kakashi lo volteó a ver, ¿dijiste algo Gai? Gai se agarró la cabeza gritando por la actitud de Kakashi, todos sudaron ante la idiotez de ambos. Bien, comiencen, gritó Hayate. Al inicio solo se miraron, luego Neji comenzó para terminar de un golpe, cuando le quiso dar, solo golpeó una imagen residual, Naruto apareció atrás pegándole en la cabeza con una patada, haciendo retroceder a Neji, inmediatamente Neji activó su Byakugan, entonces se abalanzó contra Naruto, se concentró intentando golpear sus Kentetsus para bloquear su chakra, Naruto sacó una espada de madera, Neji rió entre dientes, no me tomas en serio, vas a caer por eso, Naruto solo lo miró y se colocó en guardia, Neji avanzó para golpearlo, entonces Naruto chasqueó los dedos, debajo de Neji 3 taladros le golpearon, lo hicieron retroceder, luego una sierra golpeó la espalda de Neji, él se tambaleó por el ataque, luego 6 taladros intentaron embestirle, Neji no podía esquivarlo, entonces le quedó una opción, Kaiten, Neji giró creando una cúpula de chakra protectora, los taladros que venían a atacar a Neji retrocedieron, debido al impacto, Neji sonrió ante esto, esta es mi defensa definitiva, el Kaiten, no podrás ganar, en práctica algo, él tiró 3 bombas de humo, Neji vio lo estúpido de eso, pero le parecía raro, no podía ver nada fuera del humo, cuando el humo se despejó, vio que estaba rodeado por unas decenas de barras negras. En las gradas. Kakashi solo sonreía ante esto, Gai suspiró, perder una segunda vez le venía a la mente, Kurenai observó eso, Asuma dirigió la palabra, ¿de verdad hará eso? Neji no podrá ganarle ahora. En la arena. Arte ninja. Jutsu de ataque teletransporte de imágenes residuales, Naruto comenzó su embestida, cuando Neji quiso golpearlo este solo daba a una imagen residual, pero a su espalda sintió el golpe, intentó defenderse pero no daba ningún golpe, al contrario, él recibía el daño, entonces solo le quedó una opción, Kaiten, Neji una vez más usó la cúpula, cuando se acercaban solo era una imagen residual, Neji sonrió, pero debajo de él era otra cosa, un taladro apareció abajo de Neji golpeándolo y rompiendo el Kaiten. En las gradas. Ahora entiendo el por qué es un Jounin no oficial, realmente es un prodigio, comenzó Asuma, Kakashi miró a Gai, y bien dime, ¿qué volumen leerás primero? Gai lo miró, ¿cuántos volúmenes son? En la arena. Neji logró recomponerse, su defensa definitiva fue rota, molesto, miró a Naruto, ¿cómo? El destino me había declarado ganador, ¿por qué lo desafías? Naruto solamente le dijo, Neji, porque odias la rama principal, he visto cómo miras a Hinata que ella es de la rama principal y conozco eso así que dime el por qué. Neji se molestó más, se quitó su diadema de la frente diciendo, por esto, en la frente de Neji se veía un kanji, gracias a esto mi destino se selló, servir siempre a la rama principal, tú nunca sabrás cómo es cargar con el destino, nunca entenderás, Neji cargó contra Naruto una vez más, estás bajo el alcance de mi adivinación, 8 trigramas 64 palmas, Naruto se alistó, estilo Kitsune. Calma, menos 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas, 64 palmas, Naruto fue empujado hacia atrás levemente, sorpresivamente todos los golpes de Neji fueron bloqueados. En las gradas. El equipo 9 miró con asombro esto, más Gai, ahora sí había tirado la toalla, Kakashi solo sonreía, en el balcón Hokage, el líder del clan Hyuga, Ashi Hyuga, observó esto, primero su defensa perfecta fue rota estratégicamente y ahora su ataque símbolo, fue detenido, ahora entiende el por qué el chico es Jounin, solo sonrió y esperó el final del resultado. En la arena. Kurama, ¿analizaste el sello? ¿Puede romperse? Kurama le contestó, sí, ese sello es el del pájaro enjaulado, con razón el chico es así, liberalo de su tormento con la liberación del mal, Naruto asintió y miró a Neji, él seguía en shock, su ataque fue detenido como si nada, miró a Naruto una vez más, él le dirigió una palabra, Neji, entiendo tus palabras, pero, nosotros somos los que escribimos nuestro camino hacia nuestro destino, puede ser que escrito en piedra, en el aire o solo dicho en palabras, pero no está dicho cómo será nuestra vida, Naruto se quitó el guante donde está su sello de la luna, es hora que el pájaro sea libre y dicte su propio camino, Naruto se abalanzó contra Neji, el trato de defenderse, entonces inició su ataque final, estilo Kitsune. 64 cortes,
2 cortes, 4 cortes, 8 cortes, 16 cortes, 32 cortes, 64 cortes completado. Todos miraron con asombro el ataque de Naruto. Gaara miraba con satisfacción todo, esperaba el momento para enfrentarse contra él. Yashi solo miró, no dijo nada. Neji le dolía todo el cuerpo, estaba al borde de la inconsciencia. Sin embargo, Naruto lo agarró de la cabeza, justo donde tiene el sello del pájaro enjaulado y le dijo, escribe el camino hacia tu destino Neji, sello de los 6 caminos. Liberación del mal, una luz brilló de la mano de Naruto, vieron a Neji gritar de dolor, los Jounin bajaron a detener el enfrentamiento, sin embargo los Ninken se lo impidieron. Cuando la luz terminó, Neji cayó al piso inconsciente, los Ninken permitieron el paso, los Jounin se acercaron, Hayate le tomó el pulso y sintió latidos del corazón, sonrió y dictó el ganador. Ganador. Naruto Inuzuka. El equipo 6 aplaudió, Gai miró a su estudiante, vio que no tenía el sello del pájaro enjaulado, solo pudo determinar algo, Naruto eliminó el sello, sonrió y los médicos se llevaron a Neji a atenderlo. Naruto volvió con el resto, lo felicitaron por ganar, Naruto se colocó su guante y guardó su espada de madera. 30 minutos después. Los combates para Naruto fueron aburridos, el que pensó que sería divertido era el de Kiba, pero ni eso, Kiba le ganó fácilmente, era de esperarse, Yujito no se enfrentó a nadie, pasó directo, la batalla de Lee fue la que le llamó la atención a Naruto, el chico lo dio todo, usó un Kinjutsu, las 8 puertas internas, casi gana, pero su enemigo era el sádico Gaara, Lee casi muere, Naruto bajó rápidamente y con un movimiento liberó a Lee de la arena, pero aún así sufrió muchos daños, Gai que también bajó, cargó a su estudiante, él agradeció a Naruto por salvar a su estudiante, asintiendo vio a Gaara, lo fulminó con la mirada, así terminó las preliminares, todos sacaron un papel determinando los nuevos combates, todo quedó así. Menma vs Hinata, Mito vs Yujito, Shino vs Kiba, Temari vs Kamaru, Naruto vs Sasuke. Gaara pasa contra el ganador de la última pelea. Luego el Hokage dijo que en un mes se celebrarían las finales, todos podían ir a entrenar, de ahí todos se fueron, Yashi fue donde Neji, sabía que tenía que hacer y era el momento. 5 minutos después. Yashi se encontraba con Neji ya despierto, aún con moretones por el ataque de Naruto, él lo miró diciendo, Yashi-sama ¿a qué vino? He perdido lo sé, ¿viene a reclamarme o solo a mirarme? Yashi notó lo que decía Neji, decidido se puso delante de Neji y inclinó su cabeza, Neji vio esto, de todas las cosas, nunca pensó que vería como el líder del clan Hyuga haga una reverencia, este comenzó a decir, discúlpame Neji, debí ser alguien que pueda cuidarte, sin embargo no lo hice, mi hermano y tu padre Isashi, no quería esto de ti, ten, en esta carta está la última voluntad de tu padre, léela y te aseguro que tu visión de las cosas cambiará y también puedes mirarte en el espejo. Yashi se levantó y se dirigía a la salida sin antes mirar de nuevo a Neji, diciendo, espero que podamos volver a ser familia de nuevo Neji, dicho esto, se retiró, Neji abrió la carta y era la letra de su padre diciéndole, leas esto es que ya no estoy en este mundo, sin embargo nosotros que estamos en la rama secundaria, podemos forjar nuestro camino, es cierto que debemos cuidar a la rama principal, aún así, podemos ser felices, mi sacrificio lo hice con mi voluntad, nadie me obligó, tu tío iba a entregarse, yo lo detuve y me entregué por él, no quiero que odies a tu tío, yo decidí dar mi vida, no por ser de la rama secundaria, sino porque la familia siempre se cuida, espero que algún día también tengas tu familia y seas feliz, adiós Neji y derramaba lágrimas por lo que acaba de leer, siempre pensó que era el destino que eligió a su padre, ahora sabe que no es así, decidido tomó su decisión, pero antes fue al baño a mirarse al espejo, vio que ya no tenía el sello del pájaro enjaulado, entonces recordó lo último que le dijo Naruto escribe el camino hacia tu destino, sonrió y dijo, gracias, Naruto Inuzuka. 2 días después, hospital de Konoha. Lo siento, pero lamentablemente no podrás seguir tu carrera niña, comentó Tsunade a Lee, él tenía la mirada apagada, Gai solo podía llorar, su mejor estudiante arruinado, sin embargo Tsunade continuó, eso diría yo, ya que no puedo curar tu estado actual, pero hay otro que puede sanarte, Gai escuchó eso, Tsunade-sama, ¿quién es? Si es necesario iré hasta el fin del mundo para traerlo y cure a Lee, Tsunade lo miró, entonces se dirigió a su aprendiz, Shizune, tráelo, él es el único que puede ayudarlo, Shizune asintió y fue a traer al médico más grande, Gai miró esto y preguntó, Tsunade-sama ¿quién es esa persona? Tsunade le respondió, ya lo conoces Gai, hasta ayudó a tu otro estudiante, Gai estaba perplejo solo se le ocurrió un nombre Naruto. 10 minutos después.
Naruto llegó al hospital, Shizune le indicó a la sala donde estaba el equipo 9, Gai que estaba ahí, lo miró, esperaba que si realmente lo cura, le estaría eternamente agradecido y haría cualquier cosa. Naruto observó a Lee, sentía tristeza, no llegó a tiempo para salvarlo, se le acercó y vio que tenía la mirada apagada, entonces Tsunade le habló, Naruto, Lee está acabado, mi ninjutsu médico no es capaz de sanarlo, así que el único que puede ayudarlo eres tú. Naruto asintió, pero antes, decidió decir algo, de poder, puedo curarlo, pero, todo depende de la voluntad de Lee, si tu voluntad es fuerte te curarás, si no no habrá servido de nada y morirás, no sé si hacerlo, si mueres no podré con la culpa. Todos escucharon eso, tanto Gai y Lee, el sensei se acercó a él y se arrodilló, por favor Naruto, haz el milagro de sanar a mi estudiante, es muy preciado para mí, no quiero perderlo y tampoco verlo así a Lee de esa forma. Naruto lo escucho, entonces Lee comentó, Naruto-kun hazlo, si llego a morir, será mejor que vivir inválido por toda mi vida, pero si hay una posibilidad de sanar, entonces la tomaré, comentó con los ánimos reavivados. Naruto suspiró, se acercó a Lee diciendo, muy bien lo haré, por favor nadie se acerque, esto será muy doloroso. Lee, Naruto se quitó el guante de la mano revelando su sello del sol, no vayas a morir, entonces colocó su mano en el pecho de Lee, el sello del sol se marcó en su pecho, entonces un aura dorada rodeó a Lee, al inicio no pasó nada, pero luego, se oían los gritos de Lee, sentía como sus huesos se volvían a unir, los músculos volvían a la normalidad, las bobinas de chakra se reparaban y volvían a su función, todos miraron el milagro que se hacía, Gai solo rezaba que todo saliera bien, Tsunade observaba atenta, era la primera vez que los 5 minutos y luego acabó, Naruto se acercó y le escaneó, luego bofeteó a Lee, levanta bello durmiente, Lee abrió los ojos ante eso, Naruto-kun ¿por qué eso? Lee observó que movió su brazo, luego sus piernas, estoy curado, gritaba Lee feliz, porque podía seguir su sueño. Gai mostró una sonrisa que siempre hacía, se acercó a Naruto y le agradeció por lo que hizo, le dijo que si algún momento necesitaba ayuda, era libre de pedirlo, él asintió y dijo, hablando de eso, quisiera mejorar mi taijutsu, me enfrentó a Luchia así que debo practicar eso. Gai asintió, claro, Naruto te ayudaré en tu taijutsu. Naruto se dirigió a Tsunade, le pidió si podía revisar las bobinas de chakra de Lee, ella asintió y fue a hacerlo, lo escaneó y se sorprendió, miró a Naruto que asintió, entonces se dirigió a los otros dos, tengo dos buenas noticias, la primera es que no hay problemas con tu cuerpo, estás totalmente curado, cuerpo está generando chakra como una persona normal, eso quiere decir que podrás hacer ninjutsu, genjutsu ambos, todo gracias a Naruto, ahora mismo tienes reservas de chunin bajo, pero con entrenamiento podrás ser más que solo taijutsu. Gai estaba con la boca abierta, Lee le agradeció a Naruto por todo, él asintió indicando que no hay problema. Naruto logró algo nuevo, salvar a dos personas que le serán de gran ayuda en el futuro, pero aún sigue alerta. Un día antes mandó a su escuadrón de zorros para que investiguen sobre Orochimaru y Kabuto, ya que presentía que algo malo va a pasar y si fuera así, estaría listo para enfrentarlo. Capítulo 33. Konoha, 28 días restantes para el inicio de la fase final de los exámenes Chunin. Jiraiya, conocido como el sabio sapo del monte Myoboku, hace años provocó el distanciamiento de la familia Namikaze con Naruto, luego fue Kushina que evitó que naciera un odio en el niño, ahora él regresa con información y tratar de remediar los problemas que causó. Con Naruto y Kiba. Tsume felicito a sus dos hijos, por llegar a las finales, Ana también los felicito por su hazaña en las preliminares, la familia Inuzuka celebró con un pastel, todos comieron y la pasaron perfectamente en familia, Tsume les indicó que ahora van a entrenar las habilidades más avanzadas del clan, ellos asintieron y solo esperaron el entrenamiento, Ana les comentó que si gustaban, la podían acompañar en la guardia esta noche, ya que ella le tocaba ir sola, aunque estaba con los hermanos Aimaru, quería pasar tiempo con sus hermanos, asintieron y esperaron la noche. Naruto había ido a su habitación para ver si encontraba un nuevo conjunto de ropa, detrás de él una nube de humo apareció y Teo estaba ahí. Naruto-sama le traigo la información sobre el equipo de infiltración, Naruto asintió, recibió el pergamino y Teo se fue en una nube de humo, lo leyó y frunció el ceño, sus sospechas eran verdaderas, se iniciaría una invasión a Konoha, Tsunagakure está involucrada, él decidió que mañana le informará a su padre Hokage de esto. 10 de la noche, guardia nocturna. El trío de hermanos Inuzuka hacían la ronda de vigilancia, luego Naruto olió el chakra de Ayate, sentía que andaba en una pelea, les informó a sus hermanos que presentía algo extraño y que lo siguieran, ellos asintieron y fueron. Con Gecko Ayate.
El Tokubetsu Jounin tenía una misión, descubrir el misterio de Kabuto. Cuando lo logró maldijo su mala suerte tosiendo y descubrieron su presencia, corrió hacia la torre del Hokage solo para ser interceptado por Baki, el sensei Jounin del equipo de arena. Sin salida, Hayate se preparó para luchar, pasó 5 minutos y Hayate estaba cansado, su tos no ayudaba, luego, quiso apuñalar a Baki pero su espada se quedó trabada en el chaleco Jounin del Sunanin, entonces este preparó su ataque para acabar con Hayate, pero una barra negra apareció y de una imagen residual Naruto apareció separando a ambos. Chico, ¿qué haces aquí? Es peligroso, vete, eres un genin, te superó en rango. Naruto rió entre dientes, ahí es donde te equivocas, Hayate-san. Sí, tendré rango genin, pero en misiones soy un Jounin. Naruto abrió su chaqueta revelando su chaleco Jounin. Hayate lo miró con asombro. Como Jounin tomó el mando de esta misión, informa a Hayate. Hayate dio su informe, estaba en camino a la torre del Hokage y este ninja de arena comenzó a atacarme. Tengo información valiosa que debe ser entregada. Naruto asintió. Baki maldijo por esto, pero era un mocoso, así que lidiara con él rápido. Ana con sus ninken aparecieron al lado de Naruto. Ana, cuida de Hayate, yo me encargo del Sunanin. Ana asintió. En una parte alta Kabuto observaba, quería ver la fuerza del bicolor para informar a Orochimaru, sin embargo sintió una espada en su cuello. Kiba estaba detrás de él. ¿Crees que puedes evadir a un Inuzuka? Pagarás por tu traición, Kabuto. Kabuto maldijo. Kiba se colocó en la visión de Kabuto y Naruto en la visión de Baki, entonces cada uno se abalanzó contra su oponente. Kiba vs Kabuto. Kiba tenía su espada en mano, Akamaru le seguía atrás, Kabuto alistó sus kunais, entonces ambas armas chocaron entre sí, en un empuje de fuerza estaban igualados, entonces Kiba comenzó a canalizar chakra de rayo, Kabuto lo notó y se separó, la espada de Kiba resonaba con el chakra de rayo, esta estaba en color azul, Kaubo sabía que si era tocado por la espada era un adiós, así que luchó con estrategia, Kiba hizo el jutsu clon hombre bestia, Akamaru se convirtió en Kiba y sorprendentemente, también copió la espada Kibazuka, entonces se prepararon contra Kabuto, el trato de luchar con psicología. ¿Qué se siente ser la sombra de tu hermano? Él tiene todo y tú, nada realmente. Que Pen, fue interrumpido. Cállate, no lograrás nada con eso. Nosotros los Inuzukas siempre somos orgullosos en nuestros logros, pero nunca sentimos envidia de otros. Además no conoces a mi hermano, por tu bocona, no tendré piedad. Kiba comenzó con su ataque, usando el chakra de rayo, estilo de rayo. Múltiples perros eléctricos, varios perros hechos con chakra de rayo estaban en camino a Kabuto, él se dedicó a esquivar, pero en la parte de atrás Akamaru lo pateó hacia adelante, Kiba dirigió a sus perros en dirección a Kabuto, impactándolo, el jadeo de dolor ante eso, luego se escuchó el millar de aves, Kiba comenzó a usar su versión de Chidori, estilo de rayo. Espada Chidori, cargo contra Kabuto, él canalizó chakra en sus manos haciendo sus escarpelos de chakra, cargo también, Kiba silbó y debajo de Kabuto un taladro apareció, golpeándolo y haciéndolo retroceder, Kiba comenzó con su ataque, estilo de rayo. Múltiples rayos Chidori menos 3 rayos con una forma del Chidori original cargaron contra Kabuto, él intentó esquivar pero le seguían, entonces cargo contra Kiba, se preparó pero Akamaru una vez más lo pateó hacia atrás, los rayos Chidori le alcanzaron, atravesaron sus dos brazos y una pierna, Kabuto cayó inconsciente. Naruto vs Baki. Naruto veía a su enemigo, vio que usaba chakra de viento, entonces decidió usar el elemento a su favor, canalizó chakra de fuego en la hoja elemental, esta resonaba cambiando de color a un rojo intenso, estaba listo para luchar contra Baki, él solo miraba, sabía que no tendría oportunidad contra el elemento fuego, pero aún así no se detendría, cargo contra Naruto y este lo esperaba, cuando estaba en rango, chasqueó los dedos y 3 sierras aparecieron a la espalda de Baki, impactándolo, el jadeo ante el dolor, las gotas de sangre caían debido a la herida en la espalda, más aún por su agotamiento contra Hayate, decidió lucha a distancia, haciendo señales con las manos dijo, estilo de viento. Balas de aire, 5 balas de aire comenzaron a dirigirse a Naruto, para él era fácil, así que probó su nuevo estilo Kitsune de fuego. Calma ardiente, las balas de aire fueron absorbidas por la espada de fuego de Naruto, entonces decidió acabarlo de una vez, observó que Kiba acabó y decidió hacer lo mismo, cargo contra Baki listo para acabarlo, estilo de fuego.
Corte ardiente, Naruto con un corte cargado con fuego le dio a Baki, dejándolo inconsciente. Ana que miraba se maravilló ante eso, Hayate que observó cómo usaban el Kenjutsu, nunca pensó en encontrar más personas en Konoha aparte de él y su novia Yuga a usar el arte de la espada, luego Kabuto y Baki fueron amarrados y llevados a ti para que Ibiki y Anko disfruten con ellos, escoltaron a Hayate ya curado gracias a Naruto hacia la torre Hokage, él quería esperar hasta mañana para informar pero por lo de hoy, decidió mejor hacerlo ahora. Torre del Hokage, oficina del Yondaime. Minato recibió a los 4, Hayate se le veía agotado, así que decidió informar. Hokage-sama, he averiguado todo y planean algo los de Tsunagakure con Orochimaru, tenemos que tener cuidado, no sabremos cuándo atacarán y gracias a ellos 3 pude venir ya que el sensei de los genin de Suna me atacó y Kabuto es un traidor ya que está con Orochimaru, ahora mismo ellos están con Ibiki y Anko. Minato asintió, agradeció a los shinobis presentes, ellos hicieron una reverencia y Naruto dirigió unas palabras, Hokage-sama, tengo información sobre lo que comentó Hayate-san, verá yo tengo una convocatoria y son expertos en conseguir información, mostró un pergamino, aquí está todo, puede leerlo. Naruto le entregó el pergamino dándole al Hokage, él asintió y lo procedió a leer, frunció el ceño lo que leyó. Naruto-sama, el escuadrón volvió desde que solicitó información sobre Kabuto y Orochimaru, encontraron que andaba afiliado con la aldea de la arena, están planeando iniciar una invasión, Orochimaru desea matar al tercer Hokage, además Kabuto es un espía, dio información sobre las defensas de la aldea, luego está otro tipo llamado Danzo, según el escuadrón él habló con Orochimaru sobre su brazo implantado, ellos investigaron un poco más y descubrieron que su brazo tiene 10 Sharingan implantados y en su ojo derecho tiene uno especial, no saben el nombre pero es todo lo que encontraron, es todo por ahora. Firma, Teo subjefe y médico del escuadrón. Naruto esto, es sorprendente, te agradezco por esto, haré una revisión sobre nuestras defensas, tendrás un pago por esto como una misión de rango A, se registrará en tu expediente, ahora despedidos, los 3 Inuzukas y Hayate se fueron, Minayo se quedó solo eso pensó, Jiraiya estaba ahí oculto, vaya, el Gaki ha crecido, ¿qué opinas Minato? Minato seguía pensando, luego respondió, ha madurado por sí solo, me enorgullece ser su padre, aunque fuese a la distancia, igualmente es mi hijo biológico. Poco a poco he logrado reducir la distancia, solo espero que algún día se habrá conmigo, Jiraiya asintió, luego mencionó, bueno también vengo con cosas, al parecer hay un grupo llamado Akatsuki que busca a los Jinchurikis, no creo que busquen a Menma o Mito, su objetivo será Naruto, ya que tiene el cuerpo del Kyuubi, creo que debería entrenar para que sepa controlar el chakra del zorro, a estas alturas, ya debió recuperar el poder Subisu, si lo domina, podrá hacerles no has visto las noticias en Kirigakure, toma, Minato le dio un pergamino a Jiraiya, lo leyó y estaba asombrado, esto es una broma ¿no? Minato reía, no, no es broma, como te dije, hay cosas que desconozco, la única forma es que el mismo Naruto lo cuente, no lo obligaré, prefiero acercarme a él tranquilamente y que él mismo lo diga. Jiraiya asintió, mencionó que irá a hacer su investigación, Minato solo le dijo que Kushina no lo vea. 3 semanas después. Para Naruto y Kiba fue lo mejor, la primera semana Tsume les entrenó en las técnicas avanzadas del clan, luego Naruto recibió una carta de Kakashi que esta vez no podría entrenarlo, pero le dejó su Jutsu Chidori, las explicaciones de cómo usarlo, luego lo puso en práctica, también durante sus citas con Yujito, ella le mencionó que en 3 semanas llegará su padre y tendrá que afrontar su mirada, él asintió, prometió que se ganará la aprobación de su padre, Kiba cada día se volvía cercano a Mito, durante sus salidas, él se preparó mentalmente para confesarse sin embargo, Menma aparecía de la nada, arruinando el momento, como lo hacía es un misterio, él maldecía por eso, le iba a pedir a Naruto que lo agarre y lo ate en un árbol, Hiruzen desde que se enteró que su antiguo estudiante venía a molestarlo, solo suspiró y se preparó y acabaría con todo esto, luego se centró en Naruto y Kiba con su entrenamiento, después Jiraiya decidió entrenar a Menma, para ver cómo progresaba, Chidori, junto con su hoja elemental, creó un derivado, llamado rayo relámpago, consistía en que apuntaba con su espada y se dirigía a su enemigo para atravesarlo, parecido a la espada Chidori de su hermano, la única diferencia que este al impactar en un enemigo mandaba una descarga a todo su cuerpo destruyendo su red de chakra, cuando Hiruzen lo vio lo clasificó como un jutsu de rango A, igual que sus jutsus de su hermano, luego de que logró eso, trabajó en su taijutsu, buscó a Gai para que le ayude, lo encontró entrenando a Lee en ninjutsu, para él era nuevo, pero esperaba que lo lograra, cuando Naruto llegó, Gai lo
saludo. Él le pidió ayuda con el taijutsu, cosa que accedió, pasó todo el día aprendiendo un nuevo estilo, así pasaba su hora, aprendía ninjutsu en la mañana, en la tarde taijutsu y en la noche su cita con Yujito. La tercera semana llegó, Naruto practicó su taijutsu, había combinado el estilo Inuzuka con el Goken, esperaba demostrarlo en jutsus actuales, mejoró el dragón de agua, los perros eléctricos y el rayo relámpago, ahora trabajaba en un nuevo estilo de viento, que rivalice contra el rayo, luego recordó que su padre le dijo del Rasengan, no lo usaba porque necesitaba el uso de sus manos, sin embargo se le ocurrió algo, canalizó charla de viento en su hoja elemental, luego de la misma hoja creó un Rasengan, infundió chakra de viento, de repente el Rasengan le comenzaron a salir aspas, poco a poco, se formó un mini shuriken, Naruto lo lanzó para ver los resultados, abrió los ojos de par en par al ver que su Rasengan con viento destruyó la zona algo pequeño pero mejorable, decidió llamarlo Rasen Shuriken, debido a la forma que tiene como un shuriken, decidió completarlo, Kiba había logrado perfeccionar el rayo Chidori, de esa misma técnica, logró crear algo nuevo, la cadena de rayo, consistía en encerrar con una cadena hecha de rayo a su oponente, no era letal, pero cuando agarraba a su oponente, le daba a Kamaru solo daba el golpe final, luego con el elemento agua logró crear una variante de los perros eléctricos, eran los perros de agua, consistía en abrumar al oponente y mojarlo, luego una descarga de rayo sería más letal, con su afinidad de fuego avanzó poco, pero lo hizo debido a que el viento contrarresta su rayo, con el fuego podría derribar esa debilidad, aprendió el corte ardiente de Naruto y también añadió su toque, creó los perros de fuego, con eso estaba feliz, luego se tomó un descanso, hasta la siguiente semana, Naruto fue a ver a Yujito, ella le comentó que la siguiente semana llega su padre, él asintió y esperó. La cuarta semana llegó, la gente venía para ver los exámenes Chunin, al que le sorprendió ver fue a Raiga, estaba con Tsunami y los pequeños Inari y Ranmaru. Raiga, ¿cómo estás? ¿Llegaste a verme como gano? Raiga asintió y agregó algo, Naruto, espero que lo que te di te sirva, estaré viendo tu pelea, yo sé que podrás ganar esto, Naruto asintió, luego Tsunami le comentó algo, Naruto-kun, vine para ver tu pelea, espero que lo des todo, Naruto asintió, luego Inari y Ranmaru lo miraron, Nisan, sé que tú puedes, te estaremos apoyando, ¿no es verdad Ranmaru? Él asintió, tranquilo Inari, solo mírame, ganaré, luego el grupo se despidió para irse a su hotel, pasando unos minutos, Naruto le mostró tanto a Hiruzen como a Minato su nueva técnica, canalizando chakra de viento, alzó su espada, creó un Rasengan con aspas, luego se agrandó más y una vez listo, lo tiró al objetivo, estilo de viento. Rasen Shuriken, el ataque golpeó la zona destruyendo todo a su paso y cuando impacto dejó un cráter muy grande, Hiruzen vio esto y quedó maravillado, Minato solo sonreía, su hijo de sangre logró completar lo que él nunca terminó, aplaudiendo, clasificaron ese ataque como un rango S, debido a la destrucción que causa, pasó un día desde la demostración y Naruto andaba feliz, luego dos siluetas conocidas se pararon detrás de él, cuando volteó sonrió entre dientes, eran Zabuza y Chojuro atrás de ellos, estaba la Mizukage Meiterumi, Naruto-kun, tal cual como te prometí, vine a verte, espero que des un buen espectáculo en la final, Zabuza también decidió agregar, bien chico, espero ver que hayas perfeccionado todo lo que te di ese día, esperaré ver todo eso, Naruto asintió, luego Mei indicó que irán a la Torre Hokage a ver a Yondaime para aclarar unas cosas, despidiéndose de sus amigos, Naruto se fue a ver a su novia. Torre del Hokage. Minato que andaba con Jiraiya en ese momento, tocaron la puerta de su oficina, con un pase dicho por el Hokage, la secretaria entró diciendo que la Mizukage vino a verle, Minato asintió y le indicó que pasarán, en unos segundos, Mei junto a sus dos guardias entraron, Minato se levantó y le dio la mano a la Mizukage, ella le respondió con lo mismo, entonces Minato comentó, bienvenida Mizukage Dono, espero que su viaje haya sido tranquilo, Mei asintió, claro Hokage Dono, he venido también para terminar la alianza entre nuestras aldeas, sobre los comercios y esas cosas, usted ya sabe, Minato sonrió y asintió, claro, tome asiento y terminemos, si gusta puede esperar al Raikage Dono, hoy también llega, creo que una alianza con él también beneficiaría tanto a Kiri y a Konoha, Mei pensó por un momento, miró a Zabuza y él le asintió, sonrió y se dirigió a Minato, claro Hokage Dono, mientras discutimos de nuestras aldeas lo esperamos, así ellos comenzaron con Naruto. Solo hay una palabra que le venía a Naruto, era incomodidad, frente a él el Raikage le lanzaba una mirada de muerte, claro que cuando llegó a ver a su novia no esperó verlo con su padre. Flashback. Toc toc, se escuchaba la puerta, Yujito fue a abrir y era su novio, él la abrazó y le dio un beso ligero, ¿cómo estás Yuga?
No pudo terminar porque sintió un aura asesina. Frente a él un hombre moreno, musculoso estaba parado mirando a Naruto con las ganas de matarlo. Naruto-kun, él es mi padre, el Yondaime Raikage. Naruto palideció, no sabía que ya iba a llegar su padre. Se puso firme y le saludó. Buenas, Raikage-sama, no lo vi, por favor discúlpeme. Arqueó una ceja, la mirada que siempre lanzaba a todos los pretendientes de su hija no tenía efecto en él. Decidió preguntarle algo. Chico, ¿cómo te llamas? Naruto respondió, me llamo Naruto Inuzuka, un placer, asintió. Entonces se dirigió a su hija, él es el que me dijiste hija. Yujito asintió, así es padre, es el que amo y me ve como soy, confía en mi padre, asintió. Entonces miro a Naruto, bien, chico, saco un muñeco, haces llorar a mi hija, decapito el muñeco, te pasará lo mismo que a este muñeco. Y lo segundo, espero que des un buen espectáculo en la final, ya que la persona que será el padre de mis nietos debe ser fuerte, no me decepciones. Naruto palideció así que solo asintió. Fin flashback. Naruto veía al Raikage iba a decir algo, pero el Raikage continuó, bien, ahora chico, espero que después tengas una casa para ti, luego de los exámenes mi hija se quedará como embajadora para que sea la conexión entre los pueblos, confío que la cuidarlas si no, ya sabes qué te pasará. Naruto hizo una reverencia ante el Raikage, sí señor, no se preocupe, yo cuidaré a su hija. El Raikage asintió, luego miró al otro, era igual de musculoso, llevaba 7 espadas en su espalda, usaba lentes oscuros y tenía el kanji de hierro tatuado en su brazo, era Killer B, el hermano del Raikage y por conexión, el Jinchuriki de la Chibi, el Biju de 8 colas. Este se dirigió a Naruto, ey, yo Killer B te doy mi bendición, pero si tú lastimas a mi hermana tú afrontarás mi ira. Oye Naruto le salió una gota estilo anime, igualmente asintió, luego B siguió, chocamos puño. Naruto andaba confundido pero lo hizo. Conexión mental. Oye, andaba durmiendo, ¿qué pasó hermano? Comentó Kiba. Kiba, yo no conecté la conexión mental, dijo Naruto. Yo lo hice. Ambos hermanos miraron y vieron ya no 3, sino 4 bijus, estaba Isobu, Matatabi, Kurama y uno nuevo, parecía un pulpo, tenía cuernos y rostro como toro, este tenía 8 tentáculos que parecían como colas. Entonces se les vino la idea, era el segundo bijuru más poderoso, el Achibi, el bijuru de 8 colas. Me presento, soy Gyuki, el bijuru de 8 colas. En ustedes sentí el chakra de mis 2 hermanos, Matatabi y Isobu. Actualmente solo me conecté con ustedes en la conexión mental, no traje a B porque si no me interrumpirá mientras hablo. Ustedes 2 son los elegidos que nos comentó el tío Gamamaru, Kurama, luego quiero los detalles, no preguntaré ahora ya que el tiempo es corto, acérquense y estiren su puño. Ambos hermanos ya sabían de esto, sin dudar, estiraron su puño chocando con la mano de Gyuki como debía ser. Sintieron como un chakra entraba en ellos, luego Yuki continuó, bien, he cumplido con mi parte, ahora váyanse, que tengo algo que hacer con B, luego hablaremos. Ambos hermanos asintieron y dejaron la conexión mental, quedando los bijus ahí. Bien Kurama, explícate. Fuera de la conexión mental. Naruto despertó y B le sonrió, luego el Raikage lo jaló, ya que debían ver al Hokage, se despidió y ambos se fueron. Torre del Hokage. Minato y Mei andaban conversando hasta que su secretaria le indicó que el Raikage había llegado. Él asintió y indicó que pasarán. Junto con B entraron. El Raikage vio a su antiguo enemigo y a la Mizukage. Minato se levantó y miró al Raikage, alzó su mano en saludo y el Raikage respondió con lo mismo. Qué gusto verte Raikage Dono. El Raikage respondió, a mí también Hokage Dono, espero que la alianza que estamos a punto de hablar aquí sea beneficioso para ambos. Minato asintió y luego Mei también saludó. Saludos Raikage Dono, soy Mei Terumi Lagodaime Mizukage de Kirigakure, me gustaría hablar con usted también sobre una alianza. El Raikage sonrió y respondió, por supuesto Mizukage Dono, no tengo problemas en hacer una alianza también, comentó el Raikage. Luego de las presentaciones Minato comentó algo, bien, antes de comenzar algo, debo informar algo, hace menos de un mes uno de mis shinobis logró traerme información sobre un ataque en Konoha, ocurrirá durante la final de los exámenes, al parecer Rasa el Kazekage tiene un conflicto, ando esperando a que llegue para solucionar esto de manera pacífica, pero lo que es importante es que Orochimaru los está manipulando para atacar Konoha, según la información nueva que recibí hace una semana, ellos planean liberar al Ichibi, el bijuru de una cola. Tengo 2 shinobis que pueden encargarse de él. Orochimaru fundó una aldea llamada Otogakure, él atacará junto con Suna, lo que quiero saber es que si pueden ayudarnos a defender la aldea, también será considerado en nuestra alianza. Mei fue la primera en hablar, claro, los héroes de Kirigakure viven aquí,
Con gusto ayudaré, el Raikage también contestó, esta aldea es donde vivirá la familia de mi hija, sería un mal abuelo si no ayudaría. Minato entendió a la Mizukage pero del Raikage no puede explicar eso, es para comprender. El Raikage asintió, mi hija tiene su novio aquí, se llama Naruto Inuzuka, ella me pidió que se quedara aquí como embajadora, cosa que no tengo problemas, si ella es feliz con él, ¿quién soy yo para negarme? Minato quedó en shock por lo que escucho, Naruto era novio de la hija del Raikage, de todas las cosas nunca espero eso. Jiraiya que andaba al lado de Minato estaba con la boca abierta, decidió averiguar después, comprendo Raikage Dono, entonces podemos continuar con la reunión, comentó Minato. Día de la final. Naruto y Kiba se habían alistado, hoy era el día que mostrarían sus habilidades, también se prepararon para la invasión. Naruto hace 2 semanas le otorgó otro informe sobre el plan de Orochimaru, para la mala suerte, Kabuto escapó de prisión, con los preparativos para defender la aldea lo dejaron, entonces ambos hermanos se dirigieron al estadio donde ellos enfrentarían muchas cosas y Naruto logrará despertar un poder que solo se vio durante la época del Shodaime Hokage. Capítulo 34. Estadio de Konoha, apertura de la final de los exámenes Chunin. Toda la gente se reúne en el estadio, tanto invitados, los propios aldeanos y los shinobis de Konoha, los daimyo del viento, rayo, agua y fuego también están presentes, los 9 participantes están presentes listos para la lucha, el nuevo examinador, Genma se hizo presente, esperaba la señal para comenzar, mientras en las gradas, todos los senseis y demás genin que no lograron avanzar estaban ahí, en el balcón Hokage, Minato Namikaze junto con los otros Kages estaban listos para observar, detrás de cada uno estaban sus guardias, también Hiruzen Sarutobi estaba presente listo para ver el combate, Jiraiya también estaba al lado de ambos Hokage, Zabuza y Chojuro al lado de la Mizukage, B al lado del Raikage y 2 Anbu de la arena al lado del Kazekage, lo que no sabían que él no era el Kazekage, sino era Orochimaru, tuvo que rescatar a Kabuto de la prisión para poder escuchar su información, modificó sus planes porque no pensó que otros 2 Kages estarían presentes. En las gradas. Bien, hoy me haré millonaria, aposté todo por Naruto, sé que arrasará con todos, decía Tsunade alegremente, todos la miraron con una gota de sudor en la cabeza, luego Kushina mencionó, Sensei cálmese, está llamando la atención, Tsunade suspiró, quería ver cómo su ahijado arrasa con todo, entonces todos se acomodaron y esperaron el inicio. El Hokage comenzó el discurso de siempre, cuando terminó, dio la señal para que Genma inicie. Bien, todos excepto Menma Uzumaki Namikaze y Hinata Hyuga se pueden retirar, todos se retiraban y solo quedaron ambos genin en la arena, ambos se miraron, Hinata sentía que no podía contra él, por 2 simples cosas, es su amor platónico y que por su timidez se desmayaría, Menma la observaba, le tenía cariño a Hinata pero aún así quería darlo todo, cuando no hubo palabras Genma continuó. Muy bien, el primer combate de la final de los exámenes Chunin, Menma Uzumaki Namikaze contra Hinata Hyuga, comiencen. Al inicio no hubo movimiento, luego Menma dio el primer golpe, cargo contra Hinata, ella solo se cubrió, cuando estaba a punto de darle, se detuvo, Hinata estaba esperando el golpe, pero no llegó, Menma le dirigió unas palabras. Hinata, ¿por qué no quieres luchar? ¿Acaso no quieres demostrar lo fuerte que eres? Yo sé que quieres enseñar todo lo que has entrenado, vamos tú puedes. Hinata escuchó sus palabras, tenía dudas, pero quería luchar, entonces, tomó su decisión, tomó su postura de puño suave, Menma sonrió ante esto, obtuvo lo que quería, entonces, reiniciaron el combate, Menma cargó de nuevo y esta vez, Hinata no dudó, entre ambos lograban una pelea de taijutsu. En las gradas. Vaya, Menma logró convencer a la Hyuga, la pregunta es cuánto durará, pensó Kiba para sí mismo, todos miraban la pelea, Kurenai sonrió ya que Hinata se esforzó todo este mes para que salga adelante, Shino solo observaba, él sabía que se enfrentará contra Kiba y no iba a ser fácil, Mito sonrió, pensó que al fin su hermano veía a Hinata y con eso la dejara en paz en sus citas, Naruto observaba, él sabía que un enfrentamiento contra un Hyuga en taijutsu es una derrota, aún así, pensó que tendría un plan. En la arena. Jutsu clon de sombra -4 clones salieron, 3 fueron contra Hinata y 1 se quedó con Menma, ella tenía su Byakugan activo, poco a poco disipaba a los clones, luego Menma sostenía una esfera de chakra en su mano, este comentó, lo siento Hinata, pero debo acabar esto rápido, Menma cargó contra Hinata con la esfera en mano, Hinata se alistó, Rasengan, cuando estaba a poco de impactar, Hinata lo esquivó, Menma se sorprendió ante eso, entonces le tocó a Hinata comentar, Menma-kun yo también quiero acabar esto,
8 trigramas 32 palmas, Menma solo pensó, mierda, la lié, Hinata inició con sus golpes menos 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas y 32 palmas, Menma fue empujado hacia atrás adolorido, TSK, eso duele, bloqueo mis puntos de chakra, Menma jadeaba, adolorido y cansado, Hinata hacía lo mismo pero por cansancio y consumo de chakra, entonces, ambos volvieron a pelear, pasó 2 minutos y ambos se golpearon en el rostro, jadearon por el dolor, cayeron al piso, ambos se voltearon y se miraron, los ojos perlados de Hinata con los ojos violeta de Menma, ahí mismo en la cabeza de Menma hizo clic, ella es bonita, pensó para sí mismo, Hinata se sonrojó al estar tan cerca de Menma, entonces él comentó, buena pelea, espero que volvamos a pelear algún día, Hinata asintió, sí, Menma-kun, algún día, Genma se acercó a ver, como nadie mostró signos de levantarse, entonces declaró, no hay ganador, la ronda quedó en empate. En el balcón Hokage. Vaya, qué lindo combate, pero creo que aún les falta para el ascenso, comentó Mei, sí, aún les falta, pero tienen futuro, dijo A, el Hokage y el Kazekage asintieron. En las gradas. Jajaja amor joven, yo creo que en algún momento tendremos otra pareja, comentó Asuma, Kurenai asintió, Gai decía que eran las nuevas llamas de la juventud, Kakashi solo observaba. En la arena. Los médicos se llevaron a ambos, cosa que ellos estaban agarrados de las manos, cuando se los llevaron, Genma llamó a los siguientes. Que bajen Mito Uzumaki Namikaze y Niyujito a la arena. Ambas kunoichis bajaron a la arena para que puedan comenzar su combate, se miraron y Mito comenzó a hablar. Así que estás con mi compañero, bueno veamos si eres digna de estar con él, comentó Mito, Yujito respondió, ya veo, no te daré a mi hombre, te derrotaré, Mito sudó un gota estilo anime en su cabeza, luego Genma comenzó, bien, el segundo combate de las finales Chunin, Mito Uzumaki Namikaze y Niyujito, comiencen. Ambas kunoichis con kunai en mano se abalanzaron, chocaron y se enfrentaron en un duelo de taijutsu, ambas estaban parejas, nadie demostró ninguna debilidad, entonces se separaron, veamos cómo te va con esto, Yujito comenzó con unas señales con las manos, estilo de fuego. Gran bola de fuego, una bola de fuego se dirigía a Mito, esta realizó sus propias señales con las manos, estilo de agua. Muro de agua, una pared de agua se levantó, cubriendo a Mito de la bola de fuego, ambos ataques impactaron y se formó una nube de humo, luego Mito corrió contra Yujito para volver al taijutsu, pasaron 3 minutos y se enfrentaban en taijutsu, luego Yujito decidió avanzar al nivel 2, vale, eres buena, sin embargo, yo tengo la ventaja, Yujito comenzó a alargar sus uñas de las manos, su aspecto parecía a la de un gato, entonces moviéndose más rápido, fue a atacar a Mito, en las gradas. Vaya, si es siempre así, entonces Naruto la tendrá difícil, jajaja, comentó Kiba, Naruto que escucho dijo, vamos, no seas exagerado, yo me pregunto qué dirá Mito cuando descubra tu pequeño secreto, comentó Naruto con una sonrisa, shhh, acá no, Shikamaru que oía solo dijo, qué problemáticos. En el balcón Hokage. Tu hija es hábil Raikage Dono, veamos si aún puede demostrar más habilidades para merecer el ascenso, comentó el Hokage, el Raikage asintió, luego la Mizukage comentó, qué lindas, las mujeres siempre demostramos todo, así que creo que veremos más de este combate, dijo la Mizukage. En la arena. Mito se defendía, la velocidad de Yujito se había incrementado, entonces decidió poner en marcha su plan, decidió usar un poco del chakra del Kyuubi, haciendo que sus ojos cambien a unos rojos carmesí y con la pupila rasgada, ella sabía que solo tenía 5 minutos sin perder el control, así pudo igualar su velocidad, Yujito se sorprendió, no pensó que ella tenía chakra de Biju, entonces decidió aplicar ninjutsu, haciendo unas señales con las manos dijo, estilo de fuego. Ratones azules, Mito observó eso, volvió a hacer el muro de agua, pero, sorpresivamente, los ratones rodearon el muro, Mito quedó perpleja ante esto, dejó caer su muro y procedió a esquivar, los ratones le seguían, Yujito miró y sonrió, ella sabía que sus ratones siempre la seguirían hasta que lleguen a su objetivo o pierda la concentración, Mito observó que los ratones no se detenían, entonces decidió ir en contra de Yujito, ella observó eso, sabía que si se movía se disipaba su jutsu, a regañadientes se movió para evitar el golpe, los ratones de fuego se disiparon, que jutsu aterrador pero con una debilidad así, es fácil romperlo, Yujito maldijo y decidió usar su manto rojo Biju, Mito vio eso, su madre le preparó para su enfrentamiento contra ese chakra y sin que lo notara, una cadena iba por el suelo, en dirección a Yujito, bueno, he de decir que me impresionas, pero ahora acabo, hora de acabar esto. En el balcón de los Kage.
Un Jinchuriki, impresionante y parece que no pierde el control. Raikage Dono tiene una buena kunoichi en sus filas, comentó el Mizukage. El Raikage solo reía, el Hokage estaba impresionado pero aún así miraba. Él sabía que Kusina la había preparado contra esto, así que iba a esperar. En las gradas. Kusina veía esto, ella ayudó a su hija a aprender un jutsu para su combate y ya lo andaba ejecutando. Naruto, que observaba, solo rezaba que no se saliera de control todo. En la arena. Yujito avanzó lista para noquear a su oponente de un golpe, pero una cadena la agarró en su estómago. Ella intentó alejarse pero la cadena no le soltaba. Gatita, esta cadena está suprimiendo tu chakra, lentamente lo hace, acaba ahora antes que ya no puedas usar chakra. Yujito asintió y avanzó contra Mito. Por otro lado, Mito tenía su mano atrás, 5 kanji en forma de fuego morado brillaban en sus dedos. Solo esperó el momento. Yujito avanzaba, alistó su puño para darle de lleno en el estómago y noquearla. Mito también alistó su mano para golpearle en el estómago. Entonces sucedió, entre ambas se golpearon. Primero fue el golpe de Yujito seguido de Mito, sello de 5 elementos. El chakra rojo retrocedía. Makatabi intentaba hablar con Yujito. Gatit, perdí. Cuida. De ahí ya no pudo escuchar a Subisu. Ambas kunoichi cayeron al piso. Yujito intentó mirar a Mito pero no pudo, quedando inconsciente. Mito en cambio se levantó, con dolor pero lo hizo. 2, asintió y declaró el ganador. Ganador Mito Uzumaki victoriaban por la pelea ejecutada. En el balcón de los Kage. ¡Qué hermosa pelea! Ambas son dignas de ascender a Chunin. La demostración de paciencia, estrategia y habilidad las hace dignas del ascenso, comentó la Mizukage. El Raikage asintió, seguido del Hokage y el Kazekage. En las gradas. ¡Qué espíritu tan juvenil! Las llamas de la juventud arde en ellas, comentó Gai. El resto miró con asombro la pelea. Kusina estaba feliz porque con esto el ascenso era garantizado. En la arena. Los médicos entraron para llevarse a Yujito, no sin antes que la misma Mito le quitara el sello de 5 elementos. Luego se retiró. Genma llamó a los siguientes, que bajen Shino Aburame y Kiba Inuzuka a la arena. Ambos ninjas bajaron a la arena listos para la pelea, se miraron por unos segundos pero nadie dijo nada. Luego Genma continuó, muy bien, el tercer combate de la final de los exámenes Chunin, Shino Aburame y Kiba Inuzuka, comiencen. Shino comenzó liberando sus insectos, tratando de acercarse a Kiba, en cambio él solo esperó, pero pasó algo, los insectos retrocedieron, Kiba andaba confundido, luego Shino miró al examinador. Renunció, no pelearé, mis insectos no quieren acercarse, así que no me arriesgaré. El bucheo de todo el público se escuchó, los sensei solo miraron, sin embargo Kiba reclamó. Oye, no es justo, quiero luchar también, ¿por qué renuncias así por la cara? Kiba lo fulminaba con la mirada, en cambio Shino respondió, no lo malinterpretes, yo también quería luchar, pero mis insectos se niegan, así que solo me queda retirarme. Kiba suspiró, como sea, examinador, acabe esto, quiero mirar el otro combate. Genma se acercó, entonces declaró el ganador. Ganador por rendición, Kiba Inuzuka. Ambos se retiraron, Naruto solo le dio palmaditas a su hermano en la espalda, entonces Genma continuó. Que los siguientes participantes, Sabaku no Temari y Shikamaru Nara bajen a la arena. Temari bajó con elegancia encima de su abanico gigante, en cambio Shikamaru solo murmuraba, rubia problemática, ¿por qué tengo que luchar contra otra mujer? Mejor haré lo mismo que Shino y renunció. Naruto apareció detrás de él y lo mandó a la arena diciendo, deja de ser vago por una vez, agarrándolo lo lanzó hacia la arena, este cayó de cara sin recibir daño, entonces únicamente dijo, bicolor problemático, me las pagarás. Ambos se miraron, Temari comentó, vaya, tan vago para que necesites que tu amigo te lance a la arena. Shikamaru solo miró y dijo, qué problemático, bueno terminemos esto. Luego Genma comentó, muy bien, el cuarto combate de la final de los exámenes Chunin, Sabaku no Temari y Shikamaru Nara, comiencen. Naruto observaba la pelea, la chica Temari tenía su estilo, Shikamaru solo preparaba su plan, lo notó cuando hacía unas cosas con el kunai, pasó 2 minutos, Temari cayó en la trampa y Shikamaru lo tenía, sin embargo hizo algo que nadie pensó. Renunció, todo esto es muy problemático, además ya no me queda chakra. Temari quedó con los ojos en blanco ante eso. Genma apareció, asintió y declaró al ganador. Ganador por rendición, Sabaku no Temari. En el balcón de los Kage. Típico de los Nara, bueno, ¿qué opinan? La Mizukage habló, tiene buena capacidad y usa la estrategia en combate, yo creo que merece el ascenso, en cambio la chica solo caía con sus trucos, ella aún le falta. El Raikage asintió, el Hokage hizo lo mismo y el Kazekage igual. En la arena. Ambos participantes se retiraron, luego Genma continuó, que bajen Naruto Inuzuka y Sasuke Uchiha a la arena. En las gradas.
Todos esperaban este combate, aunque se imaginaban el resultado querían verlo. Buena suerte hermano, aunque creo que no la necesites, comentó Kiba riendo. Shikamaru se le acercó, problemático. ¿Escuchaste el refrán de ojo por ojo y diente por diente? Naruto no sabía qué decir, solo comentó, vamos Shikamaru no estés resen, no termino porque una sombra lo cargó y lo lanzó a la arena. Shikamaru sonrió porque su trabajo estaba hecho. Naruto cayó a la arena de cara, sin sufrir daños, sus Ninken aparecieron atrás de él, vale me lo merecía, murmuró para sí mismo. Sasuke Uchiha estaba presente, listo para el combate. Naruto se levantó y se puso delante de él, se miraron y Sasuke fue el primero en hablar, hoy demostraré que los Uchiha somos mejores. Naruto solo suspiró, se iba a enfrentar a Emo y quería hacerle ver que su arrogancia no lo llevara a nada. Sin más palabras Genma apareció, entonces comentó, muy bien, el quinto combate de las finales de los exámenes Chunin, Naruto Inuzuka y Sasuke Uchiha, comiencen. Capítulo 35. Arena de Konoha, finales de los exámenes Chunin. Comiencen. Gritó Genma a los dos participantes. Al inicio no pasó nada, luego Sasuke inició el combate, se abalanzó contra Naruto para iniciar la pelea, sin embargo él solo esperó. Cuando Sasuke estaba a su alcance, Naruto solo movió su puño para golpearlo en el estómago, fue leve pero hizo retroceder a Sasuke. TSK, ¿por qué no peleas? ¿No ves que quiero demostrar que soy superior? Naruto suspiró, entonces le comento, deja tu arrogancia Emo, si sigues así te perderás en la vida. Sasuke solo reía, entonces le respondió, tú no lo entiendes, perdí todo, ya no me queda nada, solo tengo un objetivo, matar a la persona que me arrebató todo, luego de hacerlo, lo pensaré después, pero ahora solo me queda adquirir poder y cuando lo haga, dijo cerrando los ojos y luego los abre, mostrando su Sharingan de 2 aspas en cada uno, mataré a Itachi Uchiha, mi hermano mayor. En las gradas. Ya me perdí, ¿qué pasó exactamente con el clan Uchiha? Comentó Kiba y Shikamaru le contestó, qué problemático, hace 5 años atrás el clan Uchiha fue masacrado por una persona, ese fue el hermano de Sasuke, Itachi Uchiha, lo hizo en una noche, luego se fue de la aldea, actualmente es un Nukenin de rango S, solo Jounin de élite pueden contra él, así que si algún día se lo topan, es huir. Kiba tenía la boca abierta, el en clan Inuzuka siempre se valora a la familia y que un mismo miembro de la familia mate a todos, realmente era una deshonra, pensó en hablar con su hermano luego para apaciguar su odio del Emo. En la arena. Este sujeto es incorregible, pensó Naruto para sí mismo, luego se dirigió a Sasuke, no tienes remedio, mira que sumergirte en la venganza no te llevará a nada, bien jugaré contigo pero será a mis reglas, desenvainó su espada y este cambio de color a celeste, Kirigakure no Jutsu, una densa niebla apareció rodeando a Naruto y Sasuke, bien vamos a jugar, prepárate Emo, Sasuke solo esperó, luego 3 taladros quisieron embestir a Sasuke, este lo esquivó apenas, jaja, es lo mejor que tienes, Sasuke sonreía, luego unas esferas de rayo fueron directamente contra él, solo lo esquivó, excepto uno que le impactó en la espalda, Sasuke jadeó al sentir el choque eléctrico en su cuerpo, vaya, no quería lastimar a Uchiha, ríndete ahora y no te lastimaré más, Sasuke sonrió malévolamente, nunca, soy un Uchiha y te lo demostraré, Sasuke corrió en búsqueda de Naruto, pero no lo encontraba, luego un taladro apareció debajo del suelo de Sasuke golpeándolo y haciéndolo retroceder, ¿me buscabas? Aquí fue contra él, pero se hizo humo, un clon, otro taladro comenzó en dirección a Sasuke, logró esquivarlo, luego unos kunais iban a golpearlo, Sasuke los bloqueó con su propio kunai, así fue por un minuto, luego la niebla se disipaba, cuando se volvió a ver a los participantes, Sasuke se le veía cansado y Naruto fresco. En el balcón Hokage. Vaya usa perfectamente la ocultación de la niebla, es sorprendente seguiré mirando, pensó Zabuza para sí mismo, el Mizukage comentó, sorprendente, pero ese ninja no era un Jounin, el Raikage arqueó una ceja, el Hokage sonreía y comentó, sí, para misiones él es Jounin pero oficialmente es Genin, cuando acabe los exámenes se le nombrará oficialmente un Jounin, declaró el Hokage, los demás Kages asintieron, pero otro tenía otros planes, Kukuku muéstrame más Naruto-kun, puede ser que te elija como mi próximo recipiente. En la arena. Tú, acabaré contigo, Sasuke hizo unas señales con las manos, estilo de fuego. Gran bola de fuego, una enorme bola de fuego se acercaba a Naruto, luego él desenvainó su espada, este se tornó de color celeste, entonces dijo, estilo de agua.
Gran bola de agua, una bola de agua del mismo tamaño que la bola de fuego fue enviada para detener el ataque de Sasuke, ambos ataques chocaron entre sí, cancelándose, Sasuke no vio señales con las manos, no tenía nada para copiar, maldijo y comentó, ¿cómo hiciste eso sin señales con las manos? Naruto sonrió entre dientes ante la pregunta del emo, un ninja nunca revela sus secretos, Sasuke siguió con su ataque, Naruto por otro lado, solo jugaba con él, cada vez que Sasuke quería golpearlo, él solo esquivaba, Sasuke se enfurecía más, el hecho de que no podía alcanzarlo era una cosa, pero no seguir sus movimientos era otra cosa, Naruto solo sonreía, él sabía que la hoja elemental bloquea la visión del Sharingan, claro está que aún se puede ver el chakra que emana como una vez hizo Kakashi, pero de copiar movimientos o anticipar ataques, lo hace inútil. En las gradas. Solo juega con el jajaja, reía Kiba ante lo que miraba, Shikamaru tenía otra opinión, bicolores problemáticos. En la arena. Estilo de fuego. Misiles de fuego menos 8 misiles de fuego se dirigían a Naruto, este solo dijo, estilo Kitsune de agua. Calma relajante, la hoja elemental se cubrió de agua, cuando los misiles se acercaron, fueron absorbidos por el agua, Sasuke abrió los ojos de par en par ante eso, aún así no podía copiar nada, ya me aburrí emo, acabaré esto, ya que tengo otro combate que asistir. Naruto se abalanzó contra Sasuke, con una serie de ataques que terminó con uno que aprendió con Gai, huracán de la hoja. En las gradas. Kakashi, que era siempre observador, se dirigió a Gai, este decía, qué hermoso taijutsu, las llamas de la juventud de Naruto brillan como 1000 soles, lee continuo, Josh, mi compañero Naruto-kun es un buen ejemplo de trabajo duro, Kakashi se acercó y le habló a Gai, Gai ¿por qué me dice que esto tiene tu firma? Él le sonrió con su sonrisa de siempre, claro, se lo debo, él hizo un milagro con Lee, además me pidió que le ayudara y le enseñé unas cosas, Kakashi estaba en duda, ¿cuál era ese milagro? Él sabía que la respuesta la tenía Gai, así que decidió preguntar, ¿a qué te refieres Gai con eso? Gai decidió explicarle, ¿recuerdas el combate con ese chico de arena que se enfrentó Lee? Kakashi asintió, bueno, dejó totalmente lisiado a mi estudiante, Tsunade-sama no podía curarlo, al inicio pensé que era el final de Lee, pero luego mencionó que había una persona que podía curarlo, cuando lo llamó, nunca imaginé que era Naruto, de Lee y lo curó, lo que Tsunade-sama no pudo, él lo logró, hizo el milagro más grande ya que también reparó las bobinas de chakra de Lee y ahora puede usar ninjutsu, ahora por eso él cuando me pidió ayuda con gusto lo hice, Asuma y Kurenai que andaban ahí, escucharon todo, les sorprendió que Naruto haga eso, entonces se acercaron al lado de Gai, Asuma fue el primero en hablar, así que el chico de los milagros, a estas alturas nada me sorprende a no ser que haga algo que realmente me deje la boca abierta, Kurenai agregó, no pensé que ese chico era especial, debe tener un buen futuro, Kakashi reía bajo su máscara, mentalmente se decía, cuando se enteren se quedarán helados. En la arena. Sasuke estaba tirado en el piso, no se movía, Genma miraba, asintió y habló ganador. Nar, no pudo terminar ya que sintió un aura maligna en el ambiente, era Sasuke que se levantaba de nuevo, marcas negras lo rodeaban, Naruto lo miró haciendo una mueca, ¿otra vez eso? Bueno tendré que suprimirlo, podría eliminar ese estúpido sello pero no quiero que muera el emo, Naruto ya conocía los detalles de ese sello, su madre sensei lo había examinado, cuando comentó los detalles se sorprendió. Flashback. Kusina había examinado el sello que le pusieron a Sasuke, se dirigió al resto y explicó, ese sello, no sé qué planea Orochimaru pero es muy peligroso, puedo eliminarlo pero al hacerlo el chico quedará en coma por 2 meses, ya que el sello se mezcló con su chakra, eso absorbe la energía natural haciendo que él obtenga un empujón en sus habilidades, pero lo peor es que Orochimaru también colocó una parte de su alma en el sello, ahora estará corrompiéndolo mentalmente, esto es un insulto en el Fuinjutsu, bueno por ahora debo prepararme para primero tratar a Sai y luego a Sasuke, Minato, Jiraiya y Naruto asintieron, Kurama le habló a Naruto, Kid, tú puedes eliminar esa basura de sello ahora, pero hay un 50% de que el Uchiha no sobreviva, tú decides qué hacer, si lo haces, debes usar el purificador de los males con el sello de la luna, eso eliminaría el sello, aunque en su estado actual su muerte sería inevitable, en cambio si se hace dentro de unos 2 sin problemas, si no deja que tu madre se encargue en eliminarlo, Naruto asintió y luego se fue a entrenar. Fin flashback. Naruto sabía que tenía que hacer, aplicar la restricción del mal una vez más, miró a Sasuke y se alistó para el combate, Genma quería detener el combate pero un gesto con la mano de Naruto lo detuvo, asintió y retrocedió, Sasuke sintió el poder, miró a Naruto, sonrió malévolamente, entonces comentó, este poder es mío y lo usaré para matarte, la audiencia lo escuchó, luego los demás sensei y compañeros escucharon, Naruto frunció el ceño ante eso, él le dijo a Sasuke algo, bien me canse, fui tolerante contigo
contigo, ahora iré en serio, tendré cero tolerancia contigo, prepárate Emo. Sasuke se preparó, entonces ambos se entablaron en un combate de taijutsu, ninguno cedió, pasaron 2 minutos, luego se separaron, entonces Sasuke inició, hizo unas señales de mano, entonces dijo, estilo de fuego. Gran bola de fuego, una enorme bola de fuego de color morado se acercaba a Naruto, él quedó perplejo, esa bola de fuego era más fuerte que su anterior ataque, usando su hoja elemental, este brillo en un color marrón, entonces dijo, estilo de tierra. Domo de tierra, un domo de tierra encerró la bola de fuego, cuando impacto destruyó el domo, los ojos de Naruto se abrieron de manera grande, Kurama le habló, Kid, es muy peligroso, si es necesario usa el manto dorado y sella ese poder, ahora mismo ese Uchiha está a nivel Jounin bajo, pero aún así no te lo tomes a la ligera, debes acabarlo en cuanto tengas la oportunidad. Naruto asintió, entonces se enfocó en el combate. En las gradas. Esto es peligroso, debemos de intervenir, comentó Asuma pero Kakashi negó, no, sé que él puede manejarlo, es más fuerte ahora, yo sé que ganará este combate, es el chico de los milagros no. Naruto, acábalo, sé que puedes ganarle, gritaba Kiba, Shikamaru analizaba esto, entonces comentó, ese poder maligno de Sasuke es más potente del que uso en el bosque de la muerte, aún así si Naruto juega bien sus cartas entonces ganará. En el balcón de los Kages. Hokage Dono, ¿qué es esto? Ese Uchiha emana malicia, no soy sensor sin embargo se puede sentir esa aura maligna, comentó la Mizukage, el Hokage suspiró y comentó, esto es obra de Orochimaru, le coloco el sello maldito del cielo, ya andamos preparando algo para eliminar ese sello, por ahora solo podemos observar, confío en Naruto, él podrá ganar este combate, Orochimaru que estaba disfrazado del Kazekage, mentalmente maldecía por esto, pensó en adelantar la extracción de Sasuke, si eliminaban el sello le será difícil obtener el Sharingan, aunque quería ver el combate, si Naruto supera sus expectativas entonces lo elegiría a él y usaría a Uchiha para traerlo en una trampa. En la arena. Naruto planeaba cómo acabar con esto, entonces decidió poner en marcha su plan, usando la ocultación de la niebla, nuevamente se dirigió a Sasuke con palabras para provocarlo, mientras preparaba su plan, oye Emo Vengador, usar ese poder solo te corrompe más, ¿no entiendes que te están utilizando? Solo ríndete y así podemos quitarte ese sello, Sasuke rugió de ira diciendo, nunca, no me quitarán mi poder, primero mataré a cualquiera que intente quitarme este poder, Naruto se puso delante de él, la niebla se disipaba, era hora de jugar sus cartas, su espada cambió de color a uno azul, entonces alzó su espada al aire, el chakra de rayo envolvió la espada, entonces dijo, estilo de rayo. Armadura de luz, Naruto se cubrió todo su cuerpo con chakra de rayo, se puso en guardia y entonces comenzó, Sasuke inició su embestida también, cuando Naruto tocó a Sasuke, hizo que la corriente eléctrica electrocute a Sasuke, el jadeo de dolor, retrocedió y haciendo unas señales con las manos comenzó. Estilo de fuego. Dragón de fuego, un enorme dragón de fuego morado se acercaba a Naruto, él en cambio contraatacó con su nuevo jutsu de agua mejorado, estilo de agua. Múltiples misiles dragones de agua, 5 enormes dragones de agua infundidos con rayo gracias a la armadura de luz se acercaban al ataque de Sasuke, cuando se impactaron se formó una nube de humo, pero el ataque de Naruto siguió, impactó a Sasuke empujándolo hacia la pared. Naruto sin detenerse, chasqueó los dedos, era hora de usar su nuevo taijutsu combinado, un taladro apareció al lado de Sasuke empujándolo hacia la derecha, luego otro taladro le empujó hacia arriba, otro taladro lo empujó hacia abajo, del suelo otro taladro empujó de nuevo a Sasuke hacia la pared y de esa misma una sierra apareció empujando a Sasuke hacia adelante, Naruto se acercó, pateando a Sasuke con el huracán de la hoja completando su nuevo combo, esto acaba Uchiha, este fue mi nuevo combo combinado, el Inuzuka Renda, ahora es hora de la fase 2, Sasuke seguía mareado, con el cuerpo adolorido, pero se puso de pie de nuevo, cuando miró su entorno, vio que estaba rodeado de barras negras, Naruto apareció arriba diciendo, arte imágenes residuales, de una imagen residual Naruto golpeaba a Sasuke 7 imágenes una era el real, así siguió por un minuto. En las gradas. Ahora sí está yendo en serio, bueno ya sabemos quién ganará, comentó Asuma, Gai agregó, que espíritu juvenil, su Inuzuka Renga fue el mejor, logró combinar su taijutsu de su clan junto con el Goken, es su mayor logro de él, Kakashi asintió. En el balcón de los Kages.
Ah, eso lo llamo estrategia pura, es sorprendente cómo ejecuta todo, uso la niebla para poner en posición a sus Ninken, luego están esas barras negras que lo oculto durante la niebla, realmente este chico tiene merecido su rango Jounin, comentó la Mizukage, el Raikage seguía con asombro por ver el potencial de su yerno, sonrió y asintió, entonces comentó, sin duda alguna, sigamos viendo, el Hokage miró y agregó, es uno de nuestros mejores shinobis y eso que en el guarda al Kyuubi, es un Jinchuriki, su poder que usa ahora no es del 9 colas, sino es el propio de él, creció para ser fuerte y defender su pueblo, los Kages asintieron, el Raikage sabía que era un Jinchuriki ya que su hija le dijo, pero no dijo nada, si tenía esa fuerza sin usar el poder del Kyuubi, ¿cómo sería usándolo? Tenía mucha curiosidad, Orochimaru mentalmente frunció el ceño, ya no podía poseerlo, ya que ese chico tenía al Kyuubi, una defensa mental poderosa, después de queda eliminarlo ya que puede interrumpir en sus planes. En la arena. Sasuke estaba herido, entonces decidió acabar con todo, haciendo unas señales con las manos, se podían escuchar el canto de los pájaros, Naruto que observaba, arqueó una ceja, solo se le vino una palabra a la cabeza, Chidori, entonces decidió acabar también, se quitó el guante de su mano revelando su sello de la luna, Sasuke sonrió ante lo que iba a hacer, ahora morirás y nadie lo evitará, Naruto le contestó, te espero Emo, Sasuke cansado de ese sufijo, cargo con el Chidori en mano, Naruto espero, su hoja elemental cambió de color a blanco, bajó su espada al piso y la alzó diciendo, estilo de viento. Muro de viento, un muro de viento se puso delante de él, Sasuke seguía cargando, ignorando el muro de viento, pensó que con su Chidori lo atravesaría, pero fue todo lo contrario, lo retuvo ahí, luego su Chidori fue disipado por la enorme ráfaga de viento y Sasuke fue empujado hacia atrás donde había una barra negra, sin perder tiempo mediante una imagen residual Naruto se colocó detrás de Sasuke listo para suprimir su poder, se acabó Emo, colocó su palma en el sello maldito diciendo, sello de los 6 caminos. Restricción del mal. Un brillo inundó el campo de batalla, el sello de la luna impreso en el sello maldito de Sasuke, hacía que poco a poco retrocediera las marcas negras al sello, Sasuke no podía sentir nada, cuando acabó el Uchiha cayó al piso inconsciente, Genma apareció, examinó al Uchiha, al notar que está inconsciente, volteó a mirar a Naruto le dedicó una sonrisa y luego declaró al ganador. Ganador. Naruto Inuzuka. Capítulo 36. Ganador. Naruto Inuzuka, gritó Genma. La audiencia gritaron a favor de Naruto, luego un equipo médico se llevó a Sasuke, Naruto se quedó ahí ya que le faltaba un combate más. En las gradas. Qué increíble, pero ¿qué fue eso último que usó? Comentaba Asuma, Kurena y también preguntó, sí, ¿qué fue esa habilidad? Además hizo jutsu sin sellos de manos, Gai comentó, creo que es su espada, ¿no notaron que cada vez que cambia de elemento se torna de un color diferente? Kakashi agregó, posiblemente, de seguro sea eso, mintió, él sabía el porqué, pero no lo dirá, que sea el mismo Naruto que lo diga. En el balcón de los Kage. ¡Qué increíble demostración! Ese chico realmente es un prodigio, pero esa última habilidad que era, el Hokage respondió, ni yo lo sé, solo queda esperar a que acaben los exámenes Chunin y enterarnos de él mismo. En la arena. Que baje Sabaku no Gaara a la arena, mediante un Shunshin de arena, bajó parado al frente de Naruto, le dijo, al fin Inuzuka, hoy madre tendrá tu sangre, Naruto suspiró, lo miro y comento, sabes, pensé que nos podríamos llevar bien, pero veo que no será así, en fin, luego tendré una linda charla con tu madre, Genma vio que ya era hora de iniciar el combate, entonces comentó, el último combate de los cuartos del final de los exámenes Chunin. Naruto Inuzuka y Sabaku no Gaara, comiencen. Gaara liberó su arena para agarrar a Naruto, se dedicó a esquivar, mientras lo hacía, ideaba un plan antes de atacarlo, sabía que el taijutsu está descartado hasta que se deshaga de su arena, tenía una idea pero debía primero comenzar con su plan antes de hacerlo, Gaara se dedicó a atacarlo, quería agarrarlo, sentir su sangre, para hacerlo, debía atraparlo, así que lo atacaba desde todos lados, Naruto estaba rodeado, él junto con sus Ninken estaban rodeados de arena, lo bueno era que esto quería Naruto, era hora de iniciar su plan, con su espada en mano, se tornó azul y así inició, estilo de rayo. Colmillo brillante, un rayo enviado al cielo fue enviado, provocó una lluvia, mojó todo el campo, incluyendo la arena, luego Naruto siguió, su espada cambió a un tono celeste, realizó su mejor ataque de agua, estilo de agua. Gran cascada, del mismo ambiente, una enorme cascada fue rodeando el campo de batalla, toda la arena que había fue mojada, haciendo nulo su uso. En las gradas.
Jajaja, usa bien los jutsus que le di, aún así le faltaría refinar un poco más. Raiga, que observaba, comentó, que control sobre el agua, pero ¿cómo beneficiará esto? Hasta él restringió su movilidad, comentó Asuma. Kurena y agregó, debe de tener un plan, así que deberíamos seguir observando. Asuma asintió. En la arena. Gaara vio que su arena era pesada, sin embargo tenía más, así que no se preocupó. Naruto logró la primera parte, ahora prosiguió con lo siguiente, chasqueó los dedos y sus ninken se colocaron en posición, realizando el clon hombre bestia. Los 6 ninken transformados con la visión compartida por el Rinnegan, realizaron una serie de sellos manuales. Cuando terminaron comenzaron, estilo de rayo. Múltiples perros eléctricos, 30 perros eléctricos se dirigieron hacia Gaara, este se protegió con su arena, pero debido a la lluvia, los ataques eléctricos son más potentes. Cuando impactaron, Gaara se rodeó con su arena, sin recibir daños. Naruto hizo una mueca, esa defensa que tiene, bueno, probémosla. La espada elemental cambió a un tono blanco, una esfera azul se formaba, luego unas aspas comenzaron a salir, cada vez se extendían. Naruto sabía lo destructivo que era su técnica, así que aplicó el mínimo para no destruir todo. Él sabía que con esto el agua volaría, pero con su ventaja no tendría problemas. Encima de la hoja de la espada un shuriken formado giraba, entonces dijo, estilo de viento. Rasen Shuriken. En las gradas. La palabra que los Jounin buscarían era asombro o espectacular, para Kakashi era shock, lo que su sensei no pudo. Naruto lo logró, él sabía que eso era el Rasengan, pero combinado con ninjutsu elemental. Asuma comentó, santa mierda, ¿qué jutsu es ese? Kakashi respondió, eso Asuma es el Rasengan, pero Naruto lo completó. El cuarto siempre buscó añadirle un elemento al Rasengan pero no lo pudo conseguir, al parecer Naruto sí lo logró. Asuma comentó, como él sabe el Rasengan. Kakashi se encogió de hombros, ¿quién sabe? De seguro Lady Kusina le explicó los pasos con el permiso del cuarto. Mintió, él sabía que eso era su herencia, incluyendo a los demás hijos de su sensei. De seguro fue su sensei que le enseñó, ya que él antes del inicio de los exámenes Chunin, iba a entrenar a Naruto. Kusina andaba asombrada. Naruto logró lo que Minato no pudo, completar el Rasengan. Tsume observaba, desde la pelea de Sasuke hasta ahora, no decía nada, ya que para mente orgullo, se imaginó que él sepa el Rasengan fue por obra del cuarto, pero no le importó, así que solo siguió observando. En el balcón de los Kage. Minato, que miraba, solo sonrió. Naruto iba a estrenar su habilidad nueva, desde que le enseñó el Rasengan fue algo bueno para él, ya que pudo convivir con su hijo biológico. Claro que aún faltaba mucho, pero por lo menos era un comienzo. Por otro lado, Orochimaru miró eso, frunció el ceño, quería matar al chico, así que solo tenía una opción, que el Biju de una cola lo haga por él. En la arena. Naruto lanzó su jutsu hacia Gaara, él se protegió con su arena una vez más. Cuando impactó, el suelo se despejó del agua, empujándolo fuera de los bordes de la arena de combate, quedando el mínimo de agua en el suelo. Gaara salió ileso apenas, su arena fue totalmente destruida por el ataque, quedando con el mínimo en su calabaza. Aún así podía crear más arena, así que ni le importó. Naruto frunció el ceño, su oponente se protegió del ataque, pero ya sabía que su arena no es tan fuerte contra el rayo y el viento, no tenía muchos jutsu de viento ofensivos, pero sí de rayo, así que continuó con su ataque. La hoja elemental cambió de color azul, el chakra de rayo resonaba, múltiples esferas de rayo se formaron. Naruto dijo, estilo de rayo. Esferas relámpago, lanzó el ataque contra Gaara, este nuevamente se defendió, él se cansó de no hacer nada, entonces contraatacó, formó shurikens de arena y los lanzó hacia Naruto, este viendo el ataque realizó su movimiento favorito, estilo kitsune de rayo. Calma relámpago, los shurikens de arena se hicieron polvo. Gaara sonreía malévolamente, este dijo, sí, más, hazme sentir vivo Inuzuka, demuestra mi existencia. En las gradas. Oh no, el lado sádico de Gaara salió, esto es malo, ¿cuándo darán la señal para comenzar? Comentó Kankuro Itemar y respondió, no lo sé, Baki no ha aparecido, es una mala señal, pero es malo también que aún no se inicia la invasión. En la arena. Naruto esquivaba nuevamente la arena, aún con la lluvia de Gaara se le dificultaba pero lograba atacarlo. Luego Naruto comenzó con la tercera fase de su plan, con un chasquido, sus ninken iniciaron, para él era probar sus nuevos ataques. Mientras Gaara estaba distraído, un taladro eléctrico apareció detrás de él. Lo que no se esperó es que la defensa de Gaara actuó por sí misma, luego a su costado derecho y izquierdo más taladros eléctricos aparecieron, la defensa de Gaara los bloqueó, delante de él una sierra eléctrica apareció, un
Un muro de arena se formó para bloquearlo pero, fue derrumbado por el impacto, así el ataque continuó, la defensa de Gaara una vez más lo protegió pero poco a poco se rompía, sin que lo esperaba debajo de él, otro taladro eléctrico apareció esta vez, la defensa de Gaara no pudo bloquearlo golpeándolo, así derrumbando su capa de arena protectora debido a la descarga eléctrica, la defensa de Gaara poco a poco se rompía, hasta que no aguantó más y fue rota, así sin defensa arena de Gaara intentaba alcanzarlo para defenderlo pero era tarde, Gaara recibió mucho daño, este sangraba debido al impacto eléctrico, los Ninken retrocedieron, Naruto estaba satisfecho, su plan salió bien, lo hacía por su amigo Lee que no pudo ganarle en ese entonces, luego avanzó para dar el golpe final y acabar con el combate, Gaara reaccionó, sintió algo caliente recorriendo por su cuerpo se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Es caliente? ¿Sangre? ¿Mi sangre? Ah, Naruto se detuvo, escuchó el grito y alrededor de Gaara una esfera de arena se formó, en las gradas. Mierda va a comenzar a transformarse, Kankuro asustado por lo que veía fue calmado por Temari, sí, da miedo pero no olvides, es nuestro hermano, debemos protegerlo cuando inicie la invasión, Kankuro asintió Tsume quedó perpleja con lo que vio, aplicar ninjutsu elemental al Gatsuga y Garenta, realmente era asombroso. En la arena. Kit, siento el chakra de mi hermano saliendo de su Jinchuriki, ten cuidado, usa el sello de la luna, con la supresión de energía debe ser suficiente para detenerlo y usa el reforzamiento lunar para reparar su sello defectuoso, por eso el chico es sádico, Naruto asintió, luego de unos segundos la arena que rodeaba a Gaara desaparecía, la mitad de Gaara era una versión mini del Ichibi, emanaba una sed de sangre que se sentía en toda la arena, Naruto ni se inmutó, Gaara sonreía sádicamente diciendo, demuestra mi existencia. Inuzuka, del campo de batalla, una enorme ola de arena surgió listo para enterrar a Naruto, al ver tal cosa solo se le ocurrió un movimiento, un rayo cayó justo en la espada llenándola de electricidad, este ataque era su más poderoso ninjutsu de rayo, haciéndolo la lluvia se iría pero no importaba ahora, girando en su propio eje, dijo, estilo de rayo. Dragón tornado de trueno, un enorme dragón creado por el rayo y la rotación que hacía Naruto, se dirigió hacia la ola de arena, impactándolo, cuando la arena cayó, el ataque siguió hacia Gaara, este se defendió, cuando el ataque lo golpeó se creó mucho polvo después del ataque, como era de esperar Gaara seguía de pie, pero ahora era un mini Shukaku. En el balcón de los Kage. Otro Jinchuriki, pero este no tiene el control, Kazekage Dono, explique esto, Orochimaru se metió en su papel de Kage diciendo, no te preocupes, si pasa algo yo lo detendré, la Mizukage no convencida asintió, el Raikage miró a Be que le asintió, entonces dijo, ese chico de la arena no tiene control, a este paso liberará a su Bihuru y tendremos muchos problemas, el Hokage agregó, tranquilo Raikage Dono, tengo fe que Naruto podrá con él, el Raikage asintió. En las gradas. Ya comenzó, ¿qué espera padre para iniciar la invasión? Murmuró Temari, Kankuro se preguntó lo mismo Kusina que se percata sobre Chakra Biju se dio cuenta que ese el de arena era un Jinchuriki inestable, solo rezo que Naruto pueda ganar. En la arena. Kit, ya comenzó, una vez que lo toques en la conexión mental le frenaremos, primero frena su avance y suprime su poder, Naruto asintió, se preparó para el combate, el cielo se despejó, ahora ya no hay lluvia que dé ventaja, Gaara reía sádicamente, tsunami de arena, la arena era muy pero muy enorme, más que la ola de arena que envió la última vez, chasqueó sus dedos para que sus Ninken se pongan en un lugar seguro, ellos dudaron pero obedecieron la orden, la arena enterró todo lo que había en el campo de batalla, Gaara transformado, colocó su palma en la arena dijo, muere, gran entierro de arena, toda la arena se comprimió aplastando todo lo que había abajo. En las gradas. No, no puede ser, Naruto, no puedes caer así, comentó Kusina levantándose de su asiento, Kakashi que observaba pensaba, Naruto tú puedes, no puedes caer así, Kiba que observó, le hablaban en su espacio mental, pequeño Kit, prepárate, Naruto dará todo ahora, busca un lugar donde ocultarte, en la conexión mental confrontaremos a Shukaku para frenarlo, Kiba asintió, luego mencionó a todos, él está bien, no caerá tan fácil, oh miren ahí sale, dijo, señalando el campo de arena. En el balcón de los Kage. Orochimaru mentalmente reía, pensó en luego recoger el cadáver para estudiarlo, todos los demás Kage miraron como Naruto fue enterrado por la arena, pero luego sintieron un aura que emitía calma, miraron la fuente y vieron el campo de arena. En la arena.
Hubo un silencio, Gaara reía, sí, demostré mi existencia, ahora todos saben lo que soy. No pudo terminar porque se sintió un temblor en la arena, se sentía un chakra cálido, capaz de calmar a cualquiera con miedo, de la arena salió un brillo dorado, los que sabían quién era suspiraron de alivio, los que no se asombraron, un manto dorado cubría a la persona, 2 colas se veía atrás de él, las orejas de zorro se notaban, su único ojo visible tenía la pupila rasgada y era de color dorado, no era nada menos que Naruto, usando el modo Kurama en todo su esplendor, él decidió llamarlo así ya que literalmente usaba el poder de Kurama, aunque este le decía que ellos eran uno y ese era su propio poder, igualmente lo llamó así para honrar el poder que tenía de él. En las gradas. ¿Que acaban de ver mis ojos?, comentó Asuma y Kakashi le respondió, eso es su poder, no puedo decirlo pero lo que sí diré es que veremos un buen combate ahora, Gai comentó, qué sorpresa, emite un aura tan relajante, su juventud ahora brilla más que 2000 soles. En el balcón de los Kage. ¡Qué sorpresa! Así que si controla su Bihulu y lo hace a la perfección, se puede decir un Jinchuriki perfecto, comentó la Mizukage, el Raikage miró a Be que le negó, entonces comentó, Okage Dono, tienes un excelente shinobi en tus filas, tiene un gran futuro, Minato estaba con los ojos abiertos con lo que veía, de todas las cosas, nunca pensó que el mismo Naruto controlará al Kyuubi y lo hace de manera perfecta, sin perder el control, no hay malicia, todo es calma, sonrió y asintió a sus compañeros Kage, Orochimaru frunció el ceño, cuando él vea la oportunidad lo matará. En la arena. Gaara reía con lo visto, entonces comentó, sí, muéstrame más, demuestra mi existencia, Naruto cansado de todo le respondió, Gaara, esto acaba ahora, no más restricciones usaré todo para detenerte, dicho esto, a una velocidad gigante fue a donde Gaara para darle una patada y tratar de mandarlo a volar, cuando lo hizo lo agarró de la cola y lo hizo girar, estampándolo en la pared, haciendo uso de su hoja elemental, que resonaba por su poder, dijo, estilo de rayo. Armadura de luz, el rayo le cubría todo su cuerpo y siguió con su ataque, Gaara perplejo por la velocidad de él, atacó con sus garras de arena, haciendo uso de la arena en todo el campo, abalanzaba todo lo que podía, sin embargo gracias a la armadura de luz, cuando hacía contacto la arena esta caía al piso, así siguió hasta llegar al frente de Gaara, este se defendió con un muro de arena, Naruto con un corte destruyó la arena, entonces al frente de Gaara comenzó su ataque final, estilo Kitsune de rayo. 64 cortes relámpago 4 cortes, 8 cortes, 16 cortes, 32 cortes, 64 cortes completado, toda la arena de Gaara que le cubría se cayó, solo quedó él sin nada, Gaara sin opciones escuchaba a su madre, libérame, yo lo acabaré, obedeciendo, centró todo su poder, Gaara se rodeó de arena, cada vez era más en forma de remolino, cuando terminó, un tanuki de arena se formó en el estadio, Gaara en el centro de la cabeza, para los aldeanos que sentían esa sensación de sed de sangre que ocurrió hace 13 años, solo veían recuerdos de esa fatídica noche, los shinobi que sabían que eran comentaron un Bihuu, y no se equivocaba era el espíritu de la arena, Shukaku, el Bihuu de una cola. En las gradas. Todos miraron con horror, otro Bihuu soltado en su aldea, los experimentados que sabían cómo enfrentarlo se posicionaron para defender a todos. En el balcón de los Kage. ¿Qué? Lo sabía liberó a su Bihuu Okage Don no debemos detener esto, ese chico es fuerte pero no podrá contra un Bihuu, comentó la Mizukage, el Okage asintió iban a ir pero pasó algo, el Sandaime Hiruzen Sarutobi fue agarrado con un kunai en la mano apuntando su garganta por el Kazekage, el Raikage comentó, ¿qué significa esto Kazekage Dono? Se oyó una risa que les vino a la mente de quién era, Kukuku, será mejor que se queden atrás o se muere, el Okage comentó, Orochimaru, ¿eres tú? ¿Qué le hiciste a Rasa? Orochimaru reía por la estúpida pregunta, Kukuku digamos que está ahí tirado pudriéndose ahora en algún lugar, haciendo unas señales con las manos dio la orden del inicio de la invasión. En la arena. Kit, esto se escapó de las manos, ahora trata de llegar a Gaara para detener esto, si no mucha gente morirá, Naruto asintió, de repente unas plumas cayeron en todo el estadio, las personas normales se dormían, pero los shinobis se percataron del genjutsu, disipándolo se pusieron en guardia, ellos sabían que tenían que hacer, Naruto se percató del genjutsu y lo disipó, vio que muchos ninjas de la arena y del sonido comenzaron el ataque, él ya sabía de esto, se preparó para todo, era el momento de usar todo su poder y pronto descubrirá la conexión del ninju con todos, que le dará el poder para enfrentar a la mayor amenaza, el Bihuu de una cola. Capítulo 37. Konoha, aldea oculta entre las hojas, finales de los exámenes Chunin.
Kukuku, es hora de comenzar. Orochimaru se llevó al tercer Hokage seguido por sus guardias, Minato lo siguió seguido por Jiraiya, hizo lo mismo junto con B, Mei fue con Chojuro, le ordenó a Zabuza que ayude al resto de los de Konoha y él asintió. Cuando llegaron a un techo amplio, los guardias de Orochimaru crearon una barrera, con suerte los demás Kages con sus guardias entraron. Kukuku, me honran con su presencia Kages, pero al que quiero es solo a este, dijo señalando a Hiruzen, si no quieren morir váyanse. Minato cansado de Orochimaru habló, hoy día morirás tú Orochimaru, así que prepárate, hoy serás juzgado por tus crímenes. Orochimaru reía por lo que escucho, Kukuku, mucho hablas Minato, entonces morirán todos. Hiruzen le respondió a Orochimaru, mi descarriado estudiante, hoy pagarás por todos tus crímenes, dijo para luego desvanecer en una nube de humo y aparecer con el resto. Kukuku, lindo truco, yo también tengo el mío, haciendo unas posiciones con las manos dijo, menos 3 ataúdes aparecieron, las caras de todos quedaron en shock al ver quiénes eran, el primero era el Shodai Hokage Hashirama Senju, el segundo era el Nidaime Hokage Tobirama Senju y el último era alguien conocido por Minato, Uchiha Fugaku. Kukuku, les presento a mis marionetas. Hashirama miraba a los que tenía adelante y se centró en Hiruzen, ha pasado tanto Saru, una lástima que nos veamos de esta manera. Tobirama, que miró a Hiruzen, también comentó, Saru, la edad te ha alcanzado, me imagino que ya tienes un sucesor. Hiruzen, que ha oído a sus dos maestros, dijo, es un honor verlos de nuevo. Hashirama-sama, Tobirama-sama, pero ahora la aldea está siendo atacada por la persona que está detrás de ustedes. Sin embargo, para responder su pregunta, sí, mi sucesor está ahí y ha logrado una alianza con Kumo y Kiri, ahora estamos luchando juntos para defender la aldea. Tobirama asintió y Hashirama comentó, qué bueno es oír eso, espero que logren la paz que una vez deseé, que tiene ese sueño y sé con seguridad que lo conseguirá. Orochimaru reía diciendo, Kukuku, ese idiota de Jiraiya nunca logrará ese sueño ya que morirá hoy. Hiruzen le dio una sonrisa y Orochimaru lo miró, entonces escucho, te equivocas, mi descarriado estudiante, no es Jiraiya, es otro, tiene el poder para lograrlo y sé que con mi guía lo conseguirá. Orochimaru frunció el ceño ante eso. Minato observaba a su amigo caído, este le dijo, Fugaku, dime por qué intentaste hacer un golpe de estado junto con los demás Uchiha. Tobirama, que escuchó eso, dijo, que los Uchiha querían hacer qué. Fugaku suspiró y comentó, todo es tu culpa Minato, aislaste al clan, todos nos miraban con odio, ¿cómo crees que nos sentimos? Minato negó con la cabeza diciendo, no, nunca aislé al clan Uchiha, alguien robó los planos de construcción y modificó todo eso, tenemos una idea de quién es y cuando se sepa, se hará justicia, siento mucho que haya ocurrido una masacre al clan Uchiha, pero si sirve de algo, lo siento, debí hacer más por ustedes amigo mío, aún así tu hijo Sasuke fue marcado por Orochimaru con un sello maldito, le quiere lavar el cerebro para convertirlo en su marioneta. Tobirama escuchó la masacre Uchiha y sonrió, pero al escuchar que quedó una Uchiha vivo frunció el ceño ante eso. Fugaku vio las palabras sinceras que dijo Minato, luego escuchar que su hijo sería utilizado por el Sannin serpiente le hizo enfurecer, giró a ver a Orochimaru y dijo, tú, basura, ¿qué quieres con mi hijo? Orochimaru rió entre dientes y dijo, Kukuku es obvio, el Sharingan-kun, usaré el odio que le tiene a su hermano Itachi Uchiha, para llevarlo hacia Ami, luego lo poseeré para tener el preciado doujutsu del clan Uchiha. Tobirama escuchó y pensó, este tipo está más loco que los Uchiha, bueno quedan 2 con vida, si mueren adiós Uchihas. Orochimaru cansado de la reunión familiar dijo, Kukuku, linda reunión familiar, pero es hora de atacar. Orochimaru acercó kunais con un papel que tenía un sello, les colocó a los 3 perdiendo la conciencia y haciéndolos simples marionetas, los Kage se dividieron para pelear, Mei y Chojuro se enfrentan a Tobirama, A y B se enfrentan a Hashirama, Minato y Jiraiya se enfrentan a Fugaku y Hiruzen se enfrenta a Orochimaru. Con Mei y Chojuro. El segundo Hokage Tobirama Senju, es un placer conocerlo, una lástima que no veamos así, pero bueno, debemos detenerlo antes que ocurra algo, comentó la Mizukage. Chojuro estaba al lado de ella listo para atacar, entonces comenzó, Tobirama comenzó con su taijutsu, enfrentándose a Mei, Chojuro estaba esperando la orden, mientras peleaban, Mei se alejó, haciendo solo un sello manual dijo, estilo de agua. Misil dragón de agua, Tobirama vio el ataque, haciendo solo un sello manual dijo, estilo de agua. Muro de agua, cuando el dragón de agua colapsó con el muro de agua, ambos jutsus se anularon, luego Tobirama continuó, estilo de agua.
Vórtice de agua, un vórtice se formó en dirección a la Mizukage. Chojuro con su Iramekari en mano, disipó el ataque. Bien hecho Chojuro, ahora acabemos esto. Él asintió. Entonces fue turno de Chojuro en enfrentarse a Tobirama. Mientras luchaban, Mei observaba y esperaba el momento indicado. En medio de la pelea, Chojuro le cortó el brazo. Él sonrió ante eso, pero luego se borró la sonrisa al ver cómo se regenera su brazo cortado. Mei miró y concluyó, si se regenera así, la única opción es inmovilizarlo. Perfecto, tengo el jutsu adecuado para esto. Chojuro solo le quedó retroceder. La Mizukage le dijo, Chojuro, la única forma de derrotarlo es inmovilizarlo. Usa la mutilación de hueso, mientras yo uso mi globo de disolución para dejarlo ahí hasta detener al invocador. Chojuro alistando su Iramekari y dijo, ay Mizukage-sama. Entonces se pusieron en marcha. Chojuro atacaba mientras cargaba con chakra su hoja. Pasó 30 segundos. Una vez cargada su espada comenzó, parte de espada de la niebla, múltiples agujas de chakra iban dirigido a Tobirama, impactándolo, lo dejaron inmóvil. Entonces Mei con un sello manual dijo, elemento disolución. Globos de disolución, escupiendo algo parecido a lava, impacto a Tobirama rodeándolo. Luego de unos segundos, se endureció, dejando atrapado al segundo Hokage. Bien hecho Chojuro, ahora vea. No pudo terminar porque sintió un temblor. Con Aibe. Ellos veían a la persona que tenían enfrente, era el primer Hokage, Hashirama Senju. Entonces preparó su armadura de rayo, listo para combatir y esperó las indicaciones de su hermano. Entonces se abalanzó contra el primer Hokage, con señales de manos hechas dijo, estilo de tierra. Muro de tierra, mala elección. Lo atravesó como si nada y golpeó el pecho de Hashirama atravesándolo, luego lo pateó hacia atrás, pero grande su sorpresa que estaba regenerándose. Mirando a B le preguntó, ¿qué opinas B? No podemos matarlo, ¿cómo crees que podemos ganarle? B pensaba y respondió, Hashirama, tipo duro de derrotar, inmovilizarlo debemos si queremos ganar. Asintió, entonces comentó, juntos lo atacaremos, luego usa el clon de tinta para inmovilizarlo. B asintió, usando su manto de chakra Bihur se alistó para atacar. Hashirama viendo a B decidió usar su linaje, elemento madera. Raíces subterráneas, múltiples raíces salen del suelo, intentando atrapar a B. En cambio se mueve evitando las raíces. En cambio fue a atacar para interrumpir su jutsu. Hashirama decidió cubrirse, haciendo un sello manual dijo, elemento madera. Tomo protector, un domo encerró a Hashirama cubriéndole. Que intentó atravesarlo no podía. B vio que las raíces se detuvieron y fue con su hermano. Esto es malo brother, si me agarra todo será en vano. Asintió y dijo, sí, debemos acabarlo de inmediato, mientras más pasa el tiempo, menos oportunidades tendremos. Hashirama retiró su domo para realizar su siguiente movimiento, elemento madera. Nacimiento de un mar de árboles, del suelo muchos árboles salieron con el objetivo de agarrar a ambos, ellos esquivan todo tipo de árbol. Cansado decide usar su máxima velocidad para frenar al usuario de madera, en un borrón de velocidad, Hashimara fue empujado, seguidamente de mandarlo hacia arriba con su puño. B también se unió dando un golpe con su puño con el manto de chakra Biju, mandándolo al piso. Entonces ambos decidieron acabar esto, hagámoslo B sabiendo lo que iban a hacer asintió, vamos brother. Ambos estiraron su brazo. Hashirama se andaba levantando, viendo el ataque quería defenderse con su domo de nuevo pero fue demasiado tarde. Ambos llegaron a 1 centímetro de su objetivo diciendo, doble lariat, decapitando a Hashirama. B no perdió tiempo entrando temporalmente en su segundo modo de manto Biju. Escupió tinta que se convirtió en un clon, dirigiéndose de inmediato hacia Hashirama para sellarlo de una vez. Aún se recuperaba pero no pudo evitar al clon, lentamente era cubierto de tinta. Ambos estaban satisfechos por su que los desestabilizó. Con Minato y Jiraiya. Edo Tensei, que jutsu más vil, Orochimaru pagará por esto, comentaba Jiraiya. Minato asintió diciendo, sí, es algo horrible, sin embargo debemos detener a Fugaku, solo tenemos dos opciones. Sellarlo haciendo que el usuario deshaga el jutsu, lo segundo es improbable, así que nos queda inmovilizarlo para que no haga nada. Jiraiya Sensei, haga un sello para dejarlo paralizado, yo le haré frente hasta que termine. Jiraiya asintió diciendo, bien, me demoraré 5 minutos, aguanta mientras yo termino. Dicho esto, iniciaron su combate. Minato sabía que sería difícil, debido a que se enfrenta a un usuario del Sharingan, sin embargo no debía de dudar, listo para combatir, usando sus kunais de 3 puntas, rodeó el campo, listo para iniciar. Entonces se enfrentaron. 5 minutos. Ambos se enfrentaron en un duelo de taijutsu. Fugaku tenía ventaja gracias al Sharingan, pero Minato sabía cómo enfrentarlo, haciendo uso de su Iraishin, logró esquivar y dar más golpes certeros. 4 minutos.
Ambos se separaron, Fugaku y Minato hicieron señales con las manos, lanzaron el mismo jutsu, estilo de fuego. Gran bola de fuego, ambos ataques se cancelaron cuando impactaron entre sí, luego siguieron en taijutsu. 3 minutos. Mientras combatían, Minato lo atacó sorpresivamente, mediante su Iraishin apareció detrás de él, impactando un Rasengan en su espalda, haciéndole una herida que luego se regeneraría. 2 minutos. Fugaku haciendo unas señales con las manos dijo, estilo de fuego. Flor de Fénix, disparando 6 petardos de fuego, Minato esquivó todos mediante su Iraishin. 1 minuto. Jiraiya Sensei, ¿cuánto falta? No creo aguantar más. Jiraiya iba a contestar, pero vio un ataque letal, Fugaku usando su Mangekyo Sharingan, se movió más rápido que Minato, cortó su brazo y lo tiró al aire, haciendo la bola de fuego lo incineró, Minato jadeaba de dolor, perder un brazo era muy doloroso, Jiraiya terminó el sello dijo, acabemos esto, ya tengo el sello listo, Minato asintió, creó un Rasengan con su único brazo, haciendo el uso de su Iraishin, mando a Fugaku hacia donde Jiraiya, con el sello listo en mano, corrió para colocarle el sello, pero de repente el suelo tembló, desestabilizando a ambos. Con Hiruzen. Kukuku Sarutobi Sensei, ¿está listo para morir hoy? Hiruzen solo reía, haciendo una señal con la mano dijo, Kai, una nube de humo salió, cuando se disipó, un joven Sarutobi apareció, Orochimaru quedó con los ojos abiertos, su idea era matarlo mientras había pasado su mejor momento, ahora con esta revelación, dudaba, entonces Hiruzen le dijo, mi querido estudiante descarriado, ahora te enseñaré por qué me llamaban el dios Shinobi, Orochimaru frunció el ceño, nunca pensó que su sensei tendría este secreto, todo su plan se estaba yendo hacia abajo, sin opciones comenzó su ataque, en taijutsu luchó contra su sensei, pero estaba perdiendo, Hiruzen no quería alargar más esto, se mordió el pulgar y realizó una serie de sellos manuales, luego golpeó el piso diciendo, jutsu de invocación, Rei Mono Enma, de una nube de humo, un mono adulto apareció con los brazos cruzados, miró a Hiruzen y dijo, así que Orochimaru, ahora deseas corregir tu error del pasado, bueno no importa, ten un bastón grande, Hiruzen lo agarró y se preparó para seguir luchando, Orochimaru sacó de su boca la espada Kusanagi, así se entablaron en una lucha de Kenjutsu contra Bojutsu, sin embargo Hiruzen estaba ganando, de un golpe certero mando al aire a Orochimaru, saltó en el aire para luego golpearlo con su bastón tirándolo al piso, Orochimaru herido vomitó a otro igual que él, sin heridas ni nada, solo dijo, Kukuku interesante, creo que lucho una batalla perdida, hasta los revividos están perdiendo, me iré pero recuerda, volveré, Hiruzen comentó, no te irás, la última vez que te vi te dejé escapar, ahora no volverá a pasar lo mismo, te enorgullece tus jutsus, entonces nunca más los volverás a usar, creo 2 clones que fueron contra Orochimaru, luego él hizo unas señales con las manos pensó, discúlpame Naruto, Kiba pero tengo que hacer esto, luego de que terminó dijo, Shiki Fujin, el dios de la muerte una vez más apareció, otra vez me invocan acá. Jajaja veo que no me equivoque, entonces dime qué deseas, Hiruzen comentó, por favor Shinigami-sama selle los brazos de Orochimaru, así nunca podrá hacer jutsus de nuevo, el Shinigami sonrió, sentía el poder vital que le dio el elegido a él, entonces dijo, muy bien mortal, como estoy de buen humor no me llevaré tu alma, pero recuerda, tienes un papel importante en la vida de los 2 elegidos, así que no me decepciones, Hiruzen sonrió ya que sabía a quién se refería entonces fue directo hacia Orochimaru, lo agarró y él sintió el miedo a la muerte, detrás de su sensei y el mismo Shinigami estaba, estiró su brazo y agarró a Orochimaru, lo estiró y se veía su espíritu, el Shinigami agarró su cuchillo y de un corte, separó los brazos espirituales de Orochimaru tragándoselo, entonces dijo, está hecho mortal, me voy, luego desapareció, Orochimaru lo miró con odio a su sensei, le dijo, maldito, ¿qué hiciste? Devuélveme mis brazos, mis jutsus, lo hizo mirar a otro lado, la barrera que levantaron los secuaces de Orochimaru se había caído, luego los muertos revividos recuperaron la conciencia, excepto que aún no se podían mover, todos los presentes vieron lo que venía, asombrados con lo visto tenían los ojos bien abiertos, arriba de eso, estaba una persona, Hiruzen lo vio perfectamente diciendo, Naruto. Capítulo 38. Estadio de Konoha, finales de los exámenes Chunin. Plumas caían en todo el estadio, los shinobis ya sabiendo de esto, disiparon el genjutsu, luego iniciaron el plan de contraataque. En la arena.
Kid, esto es muy malo, liberó a Shukaku, no estás listo para enfrentarte a un Biju, trata de llegar hacia Gaara y sellalo. Naruto asintió, chasqueó los dedos dando la orden de evacuación a todos los civiles, los Ningen con la transformación encima lo hicieron. Gaara sonreía sádicamente, entonces dijo, hoy madre tendrá tu sangre, jutsu de sueño. Gaara se durmió, entonces Shukaku tomó el control, al fin libre, miró hacia abajo, veamos de qué estás hecho. Shukaku alzó su brazo y iba a aplastar a Naruto, en respuesta, su hoja elemental brilló en blanco diciendo, estilo de viento. Muro de viento, un muro se levantó bloqueando el brazo, Naruto no podía moverse, si lo hacía iba a resultar herido, sin embargo, se concentró en reunir energía de la naturaleza, entonces sintió a todos, luchando y también raramente sus pensamientos. En las gradas. Han iniciado, todos ya saben qué hacer, inicien la fase 1 del plan, comentó Kakashi y todos asintieron. Kushina iba a ayudar a Naruto, pero múltiples ninjas de Oto y Suna le bloqueaban el paso, no le quedó de otra que luchar, solo pensaba, Naruto no mueras. Con el equipo 6, 7, 8, 9 y 10. Mito y Menma que estaban ahí, se defendían del ataque mientras buscaban al resto para buscar a sus sensei y esperar órdenes. Encontraron a Sakura y Sai luchando contra ninjas de Oto y Suna de inmediato fueron a ayudar. Mito con su cadena ayudó a Sakura y Menma usando su Rasengan ayudó a Sai. ¿Están bien ambos?, preguntó Mito y ambos asintieron, entonces continuó, vamos, debemos buscar a los demás para ir con los sensei. Dicho esto fueron a por el resto, Shin y Hinata se defendían, después de disipar el genjutsu se centraron en ayudar a los civiles, los ninjas de Oto intentaban matar a los civiles pero ellos lo impedían, luego llegaron los refuerzos, Menma usando el Rasengan eliminaba a los ninjas de Oto, Mito usando su cadena bloqueaba los kunais, que eran enviados a los civiles, Sai usando sus bestias de tinta atacaba a los ninjas enemigos para acabarlos. Mito se acercó al equipo 8 preguntando, ¿dónde está Kiba? Shino respondió, no lo sé, nos separamos cuando inició la invasión. Mito asintió, ir en búsqueda de los sensei, asintiendo todos marcharon, Tenten, Neji y Lee atacaban a todos sin dar tregua. Lee puso en práctica su taijutsu nuevo, usando chakra por primera vez, sus golpes eran más potenciados, no había entrenado mucho, pero aún así, era suficiente por el momento. Neji usando su Byakugan lograba bloquear los kentetsus de sus enemigos y Tenten los remataba, así pasaron 2 minutos, luego el grupo de Genin llegaron con ellos. Mito comentó, creo que no necesitan ayuda, al resto les salió una gota en la nuca, bueno, vengan, debemos buscar a los sensei para recibir órdenes. Asintiendo fueron, Choji cubría a Ino y Shikamaru, en el piso caído por el genjutsu eso creían, la verdad estaba durmiendo porque todo era problemático para él. Cuando el grupo llegó con el equipo 10, Menma vio tirado a Shikamaru, solo le pateó para despertarlo, lográndolo, oye perezoso, deja de dormir y levanta. Él solo frunció el ceño y dijo, rubio problemático, ¿están ustedes? Menma solo lo pateó de nuevo y dijo, necesitamos tu lindo ingenio, si no te dejaría ahí, además debemos ir con los sensei y a ver qué podemos hacer. A mala gana se levantó y fue con el resto, todos miraron la arena, Naruto casi era aplastado por un brazo del Biju, Lee quiso ayudar pero Shikamaru solo dijo, no tenemos oportunidad contra esa cosa, el problemático sé que podrá, espero, todos escucharon lo último, luego Menma comentó, espero, eso es lo único que puedes decir, pensé que tú podrías planear algo para ayudar a Nick. Digo a Naruto, Shikamaru escuchó bien, ya ha calculado esa pequeña palabra, pero no dijo nada ahora, sin embargo le contestó, rubio problemático, hasta yo tengo límites, esa cosa es enorme, es imposible que podamos hacer algo, por ahora vamos con los sensei, a regañadientes, acepto y todos fueron a buscar a su sensei, únicamente pensó, Aniki, tú puedes. Con Kakashi y Gai. Ambos Jounin peleaban contra los ninjas Oto y Suna, mientras peleaban Gai se le ocurrió algo, Kakashi ¿qué tal una competencia? Veamos quién derrota más, el peliplateado asintió y dijo, muy bien llevo 15, Gai solo sonrió, así estamos, yo llevo 16, ambos sonreían, luego el grupo Genin llegó con ellos, Kakashi los observó y le dio una idea, entonces les comentó, bien esto es una misión de rango A oficial, equipo irán a la academia a defenderla, equipo 8, 9 y 10 deben de ir al hospital, protéjanla de cualquier ataque, Tsunade-sama está en camino para organizar a los médicos, ahora vayan, todos asintieron y fueron a sus asignaciones. Kakashi miró en la arena, Naruto iba a ser aplastado por un brazo del Biju, quería ir pero sabía que no era rival contra esa bestia, solo le quedó rezar que Naruto logre vencer. Gai que miraba, solo pudo desear suerte, ya que no puede ir en contra un Biju. Con Asuma y Kurenai.
qué drama, un Biju, pero esta vez no hay plan para frenarlo, comentó Kurenai y Asuma levantó una ceja, decidió preguntar, ¿a qué te refieres Kurenai? Decía mientras mataba a un ninja de Oto, ¿cierto? ¿A tu equipo no los llevaron? Bueno es una larga historia, pero te lo resumiré, un grupo fue a Kiri, para ayudar a los rebeldes a ganar la guerra civil que había, se hizo un plan y Naruto junto con su hermano derrotaron a Yagura, fue sorprendente, aún así, con su habilidad actual, no creo que pueda contra un Biju, solo nos queda confiar que podrá salir de esto, Asuma asintió y dijo, veamos qué puedes hacer, chico de los milagros. Con Tsunade. Tsunade Senju se abría paso para llegar al hospital, siendo la jefa del departamento del hospital, necesita hacer todo lo necesario para mantener el orden y la estabilidad con los médicos, un grupo de ninja de Oto se pusieron en su camino, a un lado, estorbos, de un golpe en el piso, los enterró, aunque Shizune se encontraba en el hospital, debía de llegar para curar a los que están gravemente heridos, cuando llegó al hospital, vio la cantidad de heridos que habían y llegaban más, agradeció a Minato ahora que antes del inicio de la final, evacuara a todos los civiles a los búnkeres, pero no se podía decir lo mismo que los shinobis, de inmediato ordenó que separaran a los que estaban en estado crítico y los que tenían heridas superficiales, asintiendo todos obedecieron la orden, mientras se movía escuchó algo que le preocupó, ¿oíste que en la arena la pelea se complicó? Decía un Chunin, su compañero asintió y dijo, sí, ese chico rubio con mechones rojo está peleando contra un Biju, nadie lo sabe, pero ahora está enfrentándose contra esa cosa, si gana posiblemente se hable de eso por mucho tiempo, Tsunade que escuchó todo, no se lo podía creer, ella se fue después que su ahijado ganará contra el Uchiha, pero si era verdad, él estaba en problemas, sin embargo no podía hacer nada, únicamente pensó, Naruto, tú puedes con esto. Con Tsume. La matriarca del clan Inuzuka tenía un mal día, primero una invasión, tuvo que organizar un escuadrón para poder rescatar a los heridos y ayudar en caso ocurra un combate, lo segundo, su lindo hijo rubio se enfrenta a un Biju, en estos momentos como deseaba que Minato esté ahí para salvarlo, pero se enfrentaba a él promotor de todo esto, Orochimaru, solo le quedó confiar que todo salga bien. Con Kiba. Estilo de rayo. Espada Chidori, atravesando a muchos ninjas Soto, Kiba hacía lo posible para encontrar un lugar seguro pero aún así disfrutaba desahogarse, no pudo en la arena, pero ahora sí, aún así, tenía un deber, luego sintió el poder que venía de la arena, oh no, es mejor apresurarse, vamos a Kamaru si nos demoramos nos colgarán a nosotros, miro la dirección de la arena, no tardes Naruto, Kiba se fue buscando un lugar seguro. Con Raiga. Arte ninja. Armadura de luz, Raiga con maestría mataba a los ninjas de Oto y Suna, Ranmaru haciendo uso de su poder ayudaba en la pelea, distrayendo a los enemigos y a la vez buscaba un lugar seguro para refugiarse, recorrieron la aldea y encontraron un lugar intacto, Ranmaru rápidamente les guió a ese sitio, luego de unos minutos llegaron, bloquearon la entrada y se quedaron ahí esperando, Ranmaru vigilaba para que ningún enemigo le sorprenda, Inari que vio el caos pensó lo que pasaba en el país de las olas, pero rápidamente retiró ese pensamiento, únicamente pensaba, Naruto Nisan, tú puedes, sé el héroe una vez más. Con Zabuza. Como siempre Zabuza andaba en un parque de diversiones, masacraba a cualquier ninja de Suna y Oto, haciendo su jutsu de niebla oculta, cualquier cosa que pasara lo mataba, luego recordó lo que pasaba en la arena, pensó en el chico rubio rojizo, vamos chico, tú puedes ganar esa pelea. Con Ibiki y Anko. Los dos miembros de Ti junto con los Anbu y Chunin que tenían a la mano, defendían la aldea de las invocaciones que eran serpientes gigantes, ya tenían un plan así que lo andaban ejecutando, Anko decidió comentar, oye Ipku, si esto no hubiera pasado, seguiría viendo al Gaki patear traseros, así como lo que hizo con el Uchiha, y Vicky solo sonreía, vamos, Anko, no tienes fe en el chico, es fuerte, sé que ganará, Anko asintió y dijo, tienes razón, Gaki si me oyes gana tu batalla, acá todos confiamos en ti. En la arena. Naruto que oía todo, gracias a la energía de la naturaleza, no se lo podía imaginar, tenían la fe en él, luego recordó unas palabras del sabio de los 6 caminos, el ninsu es un poder que une a todos, Asura usó eso para combatir y defender a todos de la ira de su hermano, recuerda esto, en el momento que todos unan sus corazones, un nuevo poder surgirá gracias a la unión de todos por el ninsu. Naruto sentía a todos, sus pensamientos, su fuerza, su voluntad, oía la fe que tenían en él, entonces decidió juntar
juntar energía de la naturaleza, todo el estadio se llenó de un chakra calmante, la fuente, era Naruto, la hoja elemental resonaba, lentamente cambiaba de color a uno verde, Naruto tenía los ojos cerrados concentrado, el muro de viento no cedía, seguía ahí, Shukaku cansado decidió aplicar más fuerza pero, una fuerza de viento hizo retroceder su brazo, la hoja elemental brillaba intensamente en color verde, como si las palabras le venían a Naruto dijo, elemento madera. Jutsu hombre gigante de madera, el suelo tembló en el estadio, la razón, una figura humana de madera del tamaño del Bihulu emergía, los que presenciaron ese acto, solo les vino una palabra en la mente asombroso. En las gradas. Oh, definitivamente es el chico de los milagros, posee un linaje que no se vio desde la época del Shodaime Hokage, decía Asuma mientras que Kurenai reía, Kakashi miró eso, no tenía palabras para decir, solo pensó, estás lleno de sorpresas Naruto, Gai sonrió con lo visto dijo, sorprendente, las llamas de la juventud de Naruto arden cada vez más, Kushina que veía la escena sonrió y dijo, realmente eres único Naruto, los Anbu que andaban en la zona dijeron, increíble, ese chico tiene el linaje del Shodai Hokage. El comandante Anbu dijo, no se distraigan, tenemos una aldea que defender, con un asentimiento los Anbu siguieron con su ataque. En el hospital. Tsunade que seguía supervisando todo, vio que su collar de su abuelo brillaba intensamente, algo que vio únicamente cuando él estaba vivo y usaba su poder, el elemento madera, decidió averiguarlo más tarde. En la arena. Naruto estaba parado encima de un hombre de madera, veía a Shukaku diciendo, ya basta Shukaku, hoy te detendré y salvaré a Gaara de su sufrimiento, Shukaku solo reía diciendo, palabras fuertes, demuéstramelo, Naruto avanzaba con el gigante de madera hacia Shukaku, ambos impactaron, con la fuerza de un Bihuu, se sostuvieron entre sus manos, tratando de ver quién ganaba en fuerza, Naruto no puede contar con sus Ninken, ya que los mando a ayudar en la evacuación del estadio, entonces Shukaku preparaba un ataque, Kurama que sabía que era le dijo, Kit, va a lanzar una Bihuu Dama, deténlo antes que lo tire, asintiendo fue hacia Shukaku mientras lo sostenía, pero el Bihuu fue más rápido, estaba listo para lanzarlo, sin opciones, Naruto como si conociera la técnica dijo, elemento madera. Jutsu dragón de madera, un dragón de madera surgió para detener el ataque, cuando Shukaku la lanzó, el dragón de madera lo atrapó con su boca haciéndolo estallar, se llevó un área de las gradas, pero los daños fueron mínimos. En las gradas. Todos los que vieron la escena quedaron en shock por tal poder, Kakashi solo dijo, si tan grande es el poder de Naruto, no me imagino cómo será dentro de unos años, Gaia sintió, Asuma seguía con la boca abierta y Kurenai solo miraba. En la arena. Naruto decidió acabar esto de una vez, saltando fue directamente hacia Gaara, la arena se lo impedía, sin embargo, nada lo detenía, con cortes finos destruía cualquier ataque de arena, cuando llegó hacia Gaara, este le dio un puñete diciendo, despierta bello durmiente, Shukaku gritó, no, hace poco salí, no quiero volver, Gaara despertó y volvió a tener el control, este lo miró con enojo, lo atacó con su arena pero no sirvió de nada, quitándose su guante, su sello de la luna estuvo presente, acercándose lanzó una barra negra en la posición de Gaara, cuando estuvo cerca, de una imagen residual apareció delante de él diciendo, se acabó Gaara, descansa ahora. Sello de los 6 caminos. Supresión de energía. Un brillo que se emitía desde la cabeza de Shukaku, Gaara gritó, el grito se escuchó en la arena, el Bihulu armado de arena se desmoronaba, la pelea exterior contra el Bihulu acabó, Naruto y Gaara cayeron en la palma del hombre de madera, los shinobi de la hoja victoriaron ante la derrota del Bihulu, los shinobi de Suna vieron esto en señal de derrota, solo alzaron las manos en rendición, Naruto vio el sello que retenía a Shukaku, actuando de una vez decidió reforzarlo y entrar en la conexión mental, colocó su palma en el sello y dijo. Sello de los 6 caminos. Reforzamiento lunar. Conexión mental. Vale me rindo, he perdido, Shukaku decía, el resto de los Bihulu lo miraron y Kurama fue el primero en hablar, por tu inmadurez casi muere gente inocente, menos mal que el Kid te detuvo, ahora ya no tienes dudas no, preguntando, Shukaku asintió y miró a ambos hermanos, escuchen, la maldad humana es fuerte, es algo que ustedes experimentarán, justo como hoy, el viejo tiene fe en ustedes, así que espero grandes cosas, estiren su puño, dijo estirando su brazo para que ambos recibieran el poder de Shukaku, cuando lo hicieron Shukaku sonreía, luego bajaron su puño, Kurama les dijo que se fueran ya que tienen que lidiar con la invasión, asintieron y se fueron.
fuera de la conexión mental. Naruto ordenó a su gigante de madera que los dejara en el piso. Cuando lo hizo, Gaara despertó con miedo, se alejaba de Naruto diciendo, no, aléjate, no acabarás con mi existencia. Naruto al oír eso le dijo, nadie te matará Gaara, puede ser que ambos teníamos una vida diferente, pero debes saber que el camino sangriento no es la opción. Si realmente quieres demostrar tu valía, lucha por las personas y ellos te reconocerán. Gaara, perplejo ante lo escuchado, dijo, no tengo a nadie para que yo luche. Como si fuera acto del destino, Temari y Kankuro aparecieron para defender a su hermano. Aléjate de mi hermano, no lo matarás, decía Temari, y Kankuro le asintió a su hermana. Naruto comentó, ¿ves Gaara? ¿Tienes gente que te importa? ¿Puedes comenzar con ellos?, dijo señalando a sus hermanos. Gaara, que miraba como sus hermanos le protegían, asintió y dijo, Temari, Kankuro, dejen esto. Temari lo vio y dijo, pero Gaara, si el int no terminó porque ya acabó, he terminado aquí, vámonos a casa. Temari al escuchar eso, fue hacia Gaara. Kankuro hizo lo mismo, agarrando a su hermano estaban listos para irse, pero dos Chunin aparecieron deteniéndolos diciendo, en el nombre de la hoja, quedan arrestados por el crimen de invasión y ruptura del tratado de paz. Naruto se puso delante del Chunin diciendo, no, ya acabó, déjalos irse, es una orden, como Jounin debes de obedecer, yo luego hablaré con el Hokage, así que retírense. Sin remedio los dos Chunin obedecieron y se fueron. Naruto creó un clon de sombra, les indicó que el clon los guiará hasta que salgan de Konoha. Ellos agradecieron y se fueron. Gaara, que estaba siendo cargado por Kankuro, dijo, Temari, Kankuro, lo siento por todo. Temari le sonrió y dijo, no te preocupes, cuando lleguemos a casa viviremos juntos como una familia de nuevo. Gaara asintió y se fueron. Con ese último acto, la familia Sabaku de la arena, se fueron. Naruto sonreía, salvó a un Jinchuriki, pero aún quedaba algo por hacer. Volviendo a su gigante de madera, fue en dirección hacia la barrera roja donde estaban los Kage. La hoja elemental aún brillaba intensamente. Cuando llegó realizando un jutsu de tierra, hizo temblar el lugar, desestabilizando a los que mantenían la barrera. Entonces vio la escena, Orochimaru y los 4 Kage, vio como su padre no tenía un brazo, frunció el ceño, fue de inmediato, Hiruzen lo notó, seguido del resto. Naruto estaba parado encima de un gigante de madera, algo que asombró a todos. Para Naruto la pelea estaba a su final, solo quedaba una persona, el causante de todo, Orochimaru. Capítulo 39. Konoha, aldea oculta entre las hojas, finales de los exámenes Chunin. Los Kage, los revividos y Orochimaru vieron en donde estaba parado, un gigante de madera. Hashirama reconoció la técnica, pero aún no podía hacer mucho, seguía siendo controlado. Minato, que veía la escena, solo silbó, tenía muchas preguntas, pero lo dejó para después. El Raikage y la Mizukage sonreían, vio esto como una bendición, su hija obtuvo el premio mayor y desde luego, su felicidad. Meike miró todo, solo pensaba, si este era el potencial de Konoha, no tengo dudas que la alianza ha sido la mejor opción para Kiri. Jirai ya vio todo esto, dudaba de sí mismo por la profecía. Hiruzen solo sonrió, si él estaba aquí, entonces Shukaku fue detenido. Orochimaru solo frunció el ceño, la retirada era su mejor opción, ya que en su estado actual no podría hacer nada. Los no muertos se repusieron, colocándose en posición de pelea. Naruto los notó, Kurama le comentó algo importante, quita esa maldita serpiente, uso el Edo Tensei, inmovilízalos con las barras negras y úsala a liberarlos. Asintiendo bajó y se puso delante de los no muertos diciendo, encárguense de Orochimaru, yo derrotaré a los revividos por el Edo Tensei. La Mizukage comentó, admiro tu valía chico, pero no creo que puedas solo contra ellos, son 3 y tú solo 1. Naruto sonrió ante eso, sin ningún tipo de sello manual, creo 8 clones de sombra, 3 para cada uno. Luego se dirigió a la Mizukage, no se preocupe Mizukage-sama, yo puedo contra estos tipos. Mei sonrió y dijo, bien Naruto-kun, confío en ti. El Raikage asintió, junto con B fueron contra Orochimaru. Naruto estaba contra los 3 Edo Tensei. Hashirama, que recobró la conciencia, dijo, vaya, nunca espere encontrar a otro usuario del elemento madera, ¿eres un Senju? Naruto negó con la cabeza diciendo, no, soy del clan Inuzuka, mi madrina sí es un Senju, ella es Tsunade Senju. Hashirama, que tenía un rostro depresivo por escuchar a su nieta, no dijo nada. Tobirama, que escucho, preguntó, chico, siento un poder muy poderoso en ti, además eres un Jinchuriki. Naruto negó otra vez, no soy Jinchuriki, era, pero ya no, aún así tengo su poder y un deber con mi pueblo, prometí usar este poder para defender a la gente y castigar a los que quieren destruir la paz que crearé. Tobirama
Tobirama asintió, quería asegurarse de que el chico no sea un sádico. Al escucharlo sus dudas fueron disipadas. Fugaku, que lo observaba, preguntó, ¿cómo está Sasuke? Naruto suspiró y dijo, el emo está bien, lamentablemente si sigue así, terminará convirtiéndose en un enemigo de la hoja. Si tengo que enfrentarlo por tercera vez pero como un enemigo, no dudaré en acabar con él. Fugaku, al oír eso, solo suspiró, asintió sabiendo que el chico tenía que lidiar con un oponente, no dudaría en acabarlo. Hashirama decidió comentar, espera, si es un Uchiha busca la opción de salvarlo, no todo puede ser muerte, la violencia solo genera más, busca más opciones. Tobirama frunció el ceño, su hermano era muy idiota. Naruto decidió contestarle, Shodai-sama, entiendo lo que me dice, ya tenemos una solución, pero si se resiste o cometa algún delito, no duraré en acabar con él. Hashirama bajó la cabeza, el chico tenía razón, no podía hacer nada. Tobirama sonrió, la voluntad de fuego está en él. Fugaku solo miraba, si ese era el destino de su hijo, lo aceptaba. Naruto comentó, bien, mucha charla, debo detenerlos a ustedes. Dicho esto, inició su ataque. Fugaku. Naruto inició contra Fugaku, los demás clones fueron contra Tobirama y Hashirama. Fugaku, haciendo unas señales con las manos, dijo, estilo de fuego. Gran bola de fuego. Naruto canalizó chakra en la hoja elemental, cambiando de color a celeste, dijo, estilo de agua. Gran bola de agua, una bola de agua del mismo tamaño que la bola de fuego fue en dirección contra Fugaku, ambos ataques chocaron y se anularon entre sí. Naruto, sin perder tiempo, a una velocidad nivel Jounin alto fue contra Fugaku, gracias al Sharingan logró predecirlo, pero pasaba algo, no podía detener sus movimientos. En un duelo de taijutsu, Fugaku no podía seguirle el ritmo, cambió al Mangekyo Sharingan pero fue lo mismo. Naruto decidió acabarlo de una vez, sacando dos barras negras, uno la lanzó contra él. Fugaku lo esquivó pero de una imagen residual. Naruto apareció atrás de él, le clavó la barra negra dejándolo inmóvil, sacándose su guante donde está el sello de la luna, le colocó la palma en su frente, luego dijo, sello de los 6 caminos. Purificación del mal. El cuerpo Edo Tensei de Fugaku brillaba, hasta que su alma salía de su recipiente. Antes de irse comentó, te tengo que pedirte un favor, si en algún momento, Sasuke llega a morir, salva a mi otro hijo, Itachi Uchiha, él no merece sufrir por mi culpa, promételo. Naruto asintió, le dijo, haré lo que pueda, Fugaku-san. Fugaku asintió y se fue de nuevo al mundo puro. Naruto, sin perder tiempo, fue contra el segundo Hokage, Tobirama. Tobirama observaba cómo usaban su jutsu de clones de sombra, nunca pensó en usarlo así, tenía que descubrir una cosa, el real Naruto apareció, observó a su oponente, él sabía que no iba a ser fácil, estaba en contra el mejor usuario de agua. Tobirama lo analizaba, su atención fue en su espada, siendo un sensor sintió la energía que emanaba el arma, entonces decidió atacar, haciendo solo un sello manual, dijo, estilo de agua. Misil dragón de agua, un dragón de agua se lanzó hacia Naruto, en respuesta, canalizó chakra de viento y dijo, estilo de viento. Muro de viento, una pared de viento se levantó, bloqueando el ataque de Tobirama. Sin perder tiempo, se movió detrás de él, con un sello manual dijo, estilo de agua. Balas de agua, múltiples balas de agua fueron lanzadas. Naruto canalizó chakra de la tierra, con su estilo de Kenjutsu dijo, estilo Kitsune de la tierra. Calma rocoso, las balas de agua fueron totalmente anuladas. Tobirama abrió los ojos ante eso, se enfocó de nuevo en el ataque, con un sello manual dijo, estilo de agua. Vórtice de agua, creando un vórtice de agua que arrastraba todo. Naruto, con su hoja elemental brillando en marrón, dijo, estilo de tierra. Domo de tierra. Naruto encerró el centro del vórtice en un domo de tierra, cancelando el jutsu, decidiendo acabar esto, fue directo hacia Tobirama, este correspondió con lo mismo, en un duelo de taijutsu, estaban parejos. Naruto sacó dos barras negras, listo para acabar esto, lanzó uno al aire. Tobirama no era estúpido, trató de alejarse, pero de una imagen residual, Naruto apareció atrás de él, gracias a sus clones que también tenían barras negras, le clavaron 4 barras a Tobirama, dejándolo en el piso, apresurándose colocó su palma en su frente diciendo, sello de los 6 caminos. Purificación del mal. Tobirama brilló, su alma se separó de su contenedor, este asintió y dijo, ¿eres bueno? Dime, ¿eres alumno de Hiruzen? Naruto asintió, Tobirama sonrió y comentó, me alegra que Saru aún tenga excelentes estudiantes, tienes un buen futuro, confío la seguridad de la aldea a ti, nos vemos. Así Tobirama partió al mundo puro. Naruto se dirigió contra el último, Hashirama. Hashirama luchaba contra los clones, hasta que el verdadero Naruto apareció. Cuando lo vio, con un sello manual dijo, estilo de tierra.
Bomba dragón de lodo. Naruto al ver el ataque, canalizó chakra de rayo, el color de la hoja elemental cambió a azul, entonces dijo, estilo kitsune de rayo. Calma relámpago, con una gran facilidad, las bombas de lodo fueron absorbidas, Naruto siguió con su ataque, estilo de rayo. Múltiples perros eléctricos, una jauría de perros eléctricos fueron en contra de Hashirama, este intentó defenderse, pero fue superado, Naruto alistó su siguiente ataque, estilo de rayo. Rayo relámpago, su versión del Chidori listo para empalmar a Hashirama, este con un sello manual dijo, elemento madera. Raíces subterráneas, raíces salieron del suelo, Naruto solo con un corte con su rayo relámpago los destruía, Hashirama no se rindió y atacó nuevamente con un sello manual, elemento madera. Dragón de madera, Naruto vio el mismo dragón que hizo él, entonces concentrándose, giró en su propio eje, el chakra del rayo era intenso, entonces dijo, estilo de rayo. Dragón tornado del trueno, un dragón hecho con el mismo tamaño del dragón de madera, colisionaron, el dragón de trueno superó al de madera, este se dirigió hacia Hashirama, solo se pudo proteger, elemento madera. Domo protector, un domo rodeó a Hashirama para cubrirlo, cuando el dragón de trueno impactó, destruyó el domo, Naruto sin tiempo que perder, con su rayo relámpago, fue directo hacia Hashirama, logró atravesarlo emitiendo una descarga tan fuerte que el Edo Tensei cayó al piso, Naruto creó una barra negra de la palma de su mano, le clavó en su espalda, inmovilizándolo, colocando su palma en su frente dijo, sello de los 6 caminos. Purificación del mal. Hashirama brilló, su alma se separó de su contenedor, este miró a Naruto, le sonrió y dijo, chico, veo que eres el único que puede lograr la unión de todos, sé que puedes lograr lo que yo no pude, la paz, confío en ti y que cuides la aldea que formé una vez con mi amigo Madara, Naruto le sonrió y le dijo, no se preocupe Shodaime-sama, es mi objetivo la paz, Hashirama sonrió y le dijo, sin formalidades chico, sé que lo lograrás, comentó para luego irse al mundo puro, Naruto observó y dijo, por supuesto Hashirama-san. La pelea contra los revividos acabó, los Kage miraron la pelea y como los derrotó a cada uno, quedaron sorprendidos, los ninjas de Oto se retiraban, los de Suna se rindieron, las invocaciones gigantes de serpientes fueron derrotadas, los Kage se le acercaron diciendo que Orochimaru escapó con todas sus heridas, la invasión acabó, Konoha ha ganado una vez más, Naruto miró la destrucción causado por los ninjas y las invocaciones que atacaron, Naruto estaba exhausto, solo quería dormir debido a la fatiga y el cansancio por usar jutsus potentes, Kiba llegó a su lado diciendo, al fin te encuentro hermano, ¿estás bien? Los Kage que lo miraron quedaron perplejos debido a que era igualito a Naruto, tenía el manto de Kurama activo pero de color plateado, el Raikage miró a Bei y él negó con la cabeza, él podía darse cuenta si alguien que usa energía Biju era inestable, al no sentir nada solo negaba, el Raikage asintió, Naruto solo le dijo, solo quiero dormir y tomar un té que prepara madre, Kiba y los demás solo reían, entonces observó el desastre que se causó a la aldea, se colocó al frente de nuevo, emanaba un chakra calmado, la hoja elemental brilló en color verde, alzándola al aire dijo, elemento madera. Reconstrucción mental, el suelo tembló, toda Konoha pensó que era otro ataque, sin embargo, lo que vieron los dejó con la boca abierta, múltiples casas, tiendas surgían del suelo de donde fueron destruidas, el estadio, la muralla y las demás casas y tiendas que fueron dañadas, se reparaban gracias a la madera que salía del suelo, los que sabían quién era el causante victorearon ante tal milagro que se veía, los demás le siguieron, los Kage miraron con asombro el poder que usó el chico, luego acabó, Hiruzen se le acercó diciendo, buen trabajo Naruto-kun, ahora descansa hiciste mucho hoy, Naruto asintió desmayándose, el Sandaime lo agarró y le sonrió, todo había acabado, así la noche cayó para que todos puedan descansar. Una semana después. Naruto yacía en la cama del hospital, abrió los ojos lentamente, examinó el lugar, miró a una rubia sentada al lado de la cama, era Yujito, ella se volteó a verlo, lo abrazó cuando vio que había despertado, seguidamente de darle un beso, él le correspondió con lo mismo, Yujito comentó, ¿cómo estás Naruto-kun? Me tenías preocupada. Naruto sonrió y le dijo, estoy bien Yujito-chan, no te preocupes, dijo para que ambos se abracen, pasó un minuto y Hiruzen entró a mirar, vio que Naruto despertó, sonrió entre dientes al ver al dúo, se dirigió a ellos y dijo, hola Naruto-kun, disculpa si tengo que interrumpir pero debes alistarte, hay una reunión del consejo y desean hablar contigo, Naruto asintió, se imaginaba que algún día pasaría, claro que con todo lo demostrado el revuelo iba a correr, entonces se alistó, le dijo a Yujito que luego la buscaría, asintiendo se fue y él acompañó a Sugiji hacia la sala del consejo. Sala del consejo.
Los líderes de los clanes estaban presentes, también la nueva Hokage Tsunade Senju, debido a la herida de Minato, ya no podía continuar con su cargo, así que ella asumió el puesto, luego recordó los ascensos que hizo hace 2 días atrás. Flashback. Sala de reuniones. Sentada en su escritorio estaban los genin listos para su ascenso, Mito y Shikamaru. Tsunade comenzó con su discurso: muy bien, ustedes dos fueron los que más destacaron en los exámenes Chunin, así que por decisión de los jueces y también por la demostración dada durante la invasión ambos son ascendidos a Chunin, lleven su chaleco con orgullo y se espera grandes cosas de ustedes. Terminó para luego darles su respectivo chaleco a ambos. Mito estaba feliz, fue ascendida primero y Shikamaru solo decía: qué problemático, a todos les salió una gota en la nuca estilo anime, luego se fueron cada uno a sus casas a celebrar. Fin flashback. Naruto se encontraba enfrente del consejo, observaba detenidamente la sala, vio a los líderes de clan, los consejeros del Hokage y por sorpresa a su madrina en el puesto de Hokage, le sorprendió bastante, pero lo dejó de lado por el momento. Una vez dentro, comenzó la conferencia. Shikaku fue el primero en hablar: hola Naruto, hemos visto todo lo que hiciste, los informes indican que usaste el linaje del elemento madera, queremos saber cómo sabías su uso. Naruto se imaginaba la pregunta, solo respondió con la verdad a medias. Bueno, la respuesta es fácil, es como uno de mis jutsus de siempre, dijo desenvainando su hoja elemental, canalizo chakra de la naturaleza, este brillo en verde, el collar de Tsunade también brillaba, puso la punta de su espada en el piso, la alzaba lentamente y se formaba un árbol, como ves, es gracias a mi espada, la hoja elemental, solo me obedece a mí. Tam no pudo seguir ya que sintió un chakra invasivo, Mirola se colocó detrás de él y le apuntó con su espada diciendo: ¿por qué no nos muestras lo que llevas debajo de tu vendaje en tu ojo derecho? Danzo-san. Danzo lo miró y dijo: ¿a qué te refieres chico? ¿Sabes que lo que haces se considera traición? Comentó para tratar de asustarlo, sin embargo, este solo sonrió respondiéndole: Danzo-san, mi hoja elemental detecta influencias y las bloquea, incluye el Sharingan, no debo decir muchos Sharingan, haciendo un corte simple, destrozó los vendajes y se miró con horror todo, un brazo blanco con múltiples Sharingan implantados, lo que debería ser una reunión tranquila, se convirtió en un caos, todos los líderes miraron esto. Tsunade, que era la Hokage actual, dijo: ¿qué significa esto Danzo? ¿Cómo tienes todo eso? Danzo no dijo nada, luego de unos segundos unos Anbu aparecieron para llevarse a Danzo, pero este dijo: todo es por el bien de la aldea, dijo para que luego se deshaga en humo. Tsunade, perpleja por lo visto, ordenó a sus, ellos asintieron y fueron, luego se sentó para seguir con la reunión. Bien, otra pregunta más a la lista, ¿cómo lo notaste Naruto? Él solo señaló su espada diciendo: como dije, mi espada detecta influencias y las bloquea, el Sharingan es uno de ellos, como vieron en mi combate con Sasuke Uchiha él no pudo hacerme nada ya que mi espada bloqueó su seguimiento y la habilidad de copiar los jutsus. Los que estaban en la sala quedaron atónitos ante la información. Shikaku, analista como siempre, ven y a los beneficios. Luego una pregunta de Shibuya Burame vino: Naruto, tengo una pregunta, ¿cómo usaste el chakra del Kyuubi? Mis insectos te temen, aunque la pregunta es como tu hermano también lo usa. Esto era lo que te temía Naruto, sin embargo dijo la verdad a medias otra vez. Bueno, eso es simple, actualmente tengo una buena relación con el Kyuubi y sobre lo que dijiste de Kiba, bueno, digamos que compartí algo de chakra del Kyuubi hace años y este se fusionó perfectamente y ya, por eso puede, ya que aún no puede revelar muchas cosas. Shibuya sintió. Shikaku analizaba la nueva información y preguntó: Naruto, una pregunta, ¿eso puedes replicarlo? Naruto negó con la cabeza diciendo: no, no puedo, ese momento lo hice porque quería que él sea fuerte y digamos que el Kyuubi me ayudó, así que por ahora aún no sé el truco que uso. Mintió, sí sabía cómo hacerlo, pero para evitar convertir a toda la aldea en kitsunes negó en hacerlo. Shikaku asintió, luego no dijo nada más. Tsume pensaba: estos chicos un día me matarán de un infarto del corazón, más con el nuevo linaje de mi cachorro rubio. Tsunade, que escuchaba, preguntó: Naruto, ¿puedes volver a usar el elemento madera? Quiero ver algo, dijo sacando de su bolsillo el collar de su abuelo. Naruto asintió y lo volvió a hacer. En ese momento el collar brillaba, era como si estuviera en sintonía con él. Tomando su decisión dijo: Naruto, ven, te daré esto, señalando su collar. Este es un collar, mi abuelo, te lo doy a ti ya que resuena al uso de tu linaje. Naruto lo recibió y se lo puso, sintió algo diferente, la hoja elemental brillaba con intensidad, como si las palabras le vinieron a la mente. Dijo: elemento madera.
Jardines celestiales, del suelo plantas bellas salieron, adornaron la sala y emitían una sensación de calma, los presentes quedaron asombrados por tal habilidad. Luego Naruto comentó, yo siento una calma al usar esto, pero es cansado, solo debo acostumbrarme, todos asintieron, luego Tsunade comentó, bien alguna otra pregunta, antes de pasar a lo principal, hubo silencio, como nadie dijo nada Tsunade continuó, muy bien, Naruto como sabes, tu linaje ahora descubierto te hará blanco de objetivos que desean ese poder, lo que quiero decir es que necesitas entrenar más, por eso, Sarutobi Sensei comentó que tanto tú y tu hermano tendrán un viaje de entrenamiento, será dentro de 2 meses, el tiempo será de 3 años, así que por ahora van a descansar, si sucede algo en estos 2 meses, te avisaremos para que cumplas con tu misión, es todo, Naruto tuvo una idea sobre esto, decidió comentarle a Sujiji más adelante, luego la reunión terminó y todos se fueron, Tsume sabía que debía de hablar con sus espero, Naruto que estaba con Hiruzen le comentó sobre su plan, Jiji tengo algo que contarte, Kurama me comentó que debo recolectar el chakra de todos los Bihulu actualmente tenemos de 4. Isobu, Matatabi, Shukaku y Gyuki, dice que es importante ya que hay una profecía sobre eso, Hiruzen lo miró perplejo ante eso, decidió seguir escuchando, según con lo que nos comentó Isobu la profecía era así. En un futuro, los 9 Bihulus volverán a ser uno, así la antigua calamidad volverá, pero 2 jóvenes el color de pelo del primero era rubio con mechones rojos y el otro era café con mechones plateados, se unirán para combatir a la calamidad que se presentó hace miles de años, ya que ellos visitaron a cada Bihulu para que les compartan su poder ya que, con eso harán frente al enemigo de la humanidad y salvarán a todos incluyendo a los Bihulus. Era eso que quería decirte, en este viaje de entrenamiento podemos aprovechar y visitar a cada uno para poder verlos, ellos ya saben que vamos a buscarlos, así que si los encontramos será fácil y de pasada descubrir eso que tanto los atemoriza a los Bihou. Hiruzen asombrado por la información, solo asintió, si había una cosa que atemorizaba a los Bihou era algo muy poderoso, así pasó el día, cabe decir que ambos hermanos se llevaron el susto de su vida cuando su madre les hizo contar todo sin que se guardaran, luego de la reunión del consejo era sabia, así que les hizo que hablaran de todo. 2 semanas después. Habían pasado 2 semanas desde que ocurrió en la sala del consejo, en este tiempo se nombró a la Godaime Hokage, Tsunade Senju, ella presentó a Naruto como el héroe que salvó la aldea del Bihulu y que reconstruyó la aldea usando su linaje, para que se haga más creíble le dijo que lo usara, cuando lo hizo todos quedaron con la boca abierta y victoriaron en su nombre, para Naruto era llamar mucho la atención, pero se conformó, Yujito se quedó como embajadora, el Raikage sabía que estaría a salvo, entonces la dejó vivir en Konoha, ella se fue a la casa de Naruto, claro Tsume la dejó pero hizo que durmiera en un cuarto diferente, los ancianos del clan veían a Naruto como oro ya que fue declarado héroe de la aldea, el clan Inuzuka fue beneficiado ya que son los más respetados, quedando abajo de los Hyuga, los Anbu fueron enviados en busca de Danzo, pero sin señales de encontrarlo, la única opción era Sai, que ya Kushina andaba haciendo preparativos para liberarlo del sello, que ya no podía ejercer el puesto de Hokage y se retiró, en este tiempo que pasaba en casa, pudo pasarla en familia, de vez en cuando pasaba el día con Naruto, su relación iba progresando, así que para él, se conformaba con eso, luego ambos hermanos se encontraban en un campo de entrenamiento, entrenaban su Kenjutsu, querían ver su progreso así que hacían un combate amistoso. Murallas de Konoha. 2 personas con un sombrero de paja que les cubría, vestían una capa negra con nubes rojas, veían la aldea, luego uno habló. ¿No te sientes en casa después de tanto tiempo? El otro no dijo nada, solo miraba, tenía ojos rojos con 3 tomoes, eran un Sharingan, este volteó a ver a su compañero y le dijo, vamos Kisame, tenemos una misión que cumplir. La otra persona era de color azul, sus dientes afilados como un tiburón, en su espalda tenía una espada vendada, esta persona era Kisame Oshigaki, ex ninja de Kirigakure, uno de los 7 espadachines de la niebla, Nukenin de rango S, jajaja, tan serio como siempre Itachi, bueno vamos, la otra persona que estaba a su lado era Itachi Uchiha, Nukenin de rango S, ambos shinobi desaparecieron dirigiéndose a buscar su objetivo. Campo de entrenamiento privado. Naruto y Kiba andaban entrenando, hasta que 2 personas se les acercaban, ellos los vieron poniéndose en guardia, eran desconocidos, Naruto preguntó, ¿quiénes son ustedes? La persona que respondió alzó la cabeza, lo que vio lo dejó asombrado, tenía 2 Sharingan maduros, entonces él dijo, Naruto-kun, ven con nosotros, Naruto le respondió, ¿y si digo que no? Itachi Uchiha, Itachi solo lo miró y respondió, ¿será a las malas entonces? El compañero de Itachi se alistó para la batalla, Naruto y Kiba se alistaron también para el enfrentamiento, una que les haría ver la gran
gran diferencia de nivel que había entre ellos y que se revelaría muchos secretos y la razón de por qué están ahí y el objetivo de Akatsuki. Capítulo 40. Casa de Sarutobi. Hiruzen Sarutobi estaba tranquilo en su casa, tomaba el té, luego un golpe en la ventana lo distrajo, era un cuervo, traía un mensaje, Sarutobi sabía quién era, lo recibió y lo leyó, frunció el ceño ante esto, de inmediato fue a buscar refuerzos. Campo de entrenamiento privado. Así que Itachi, el rubio con mechas rojas es nuestro objetivo, puedo cortarle las piernas, así no podrá huir. Itachi solo miraba a Kisame y le dijo, no Kisame, lo necesitamos intacto, ahora Naruto-kun, ven con nosotros sin resistirte, no queremos usar la violencia. Naruto lo miro y pregunto, ¿qué gano con eso? Itachi solo lo miró y dijo, lo sabrás cuando estemos ahí, ahora ven, dijo estirando su mano. Naruto lo miró y le respondió, no iré a ningún lado, así que vete o si no, canalizó chakra de rayo en la hoja elemental, te detendremos. Itachi solo bajó la mano y comentó, tendremos que hacerlo a las malas entonces. Kisame solo dio una sonrisa, se quitó su sombrero de paja y de reveló, los dos Inuzukas lo vieron. Naruto fue el primero en hablar, Kisame Oshigaki, ex ninja de Kiri y uno de los 7 espadachines de la niebla, qué ironía, eres el tercero que encuentro, el primero fue Zabuza y lo también lo derroté, ahora estás tú, serás el tercero, dijo con una sonrisa en su rostro. Kisame también sonrió y dijo, así que tú eres el mocoso que derrotó a esos dos, bueno quiero ver de qué estás hecho. Itachi solo comentó, no Kisame, yo me encargo de él, ocúpate del otro. Kisame lo miró y asintió, tanto Naruto como Kiba se prepararon, maldicieron al no tener a sus Ninken en ese momento, más Naruto que la mayoría de sus combo lo hacía con ellos, no era momento de dudar, así que empezaron. Naruto fue contra Itachi y Kiba contra Kisame, separarse no era una opción pero contra dos oponentes tenían que hacerlo. Kiba contra Kisame. Mocoso, veamos de qué estás hecho, decía Kisame mientras sonreía. Kiba por otro lado solo desenvainó su espada, canalizó chakra de rayo. Kisame que lo miró reía diciendo, jajaja, ¿así quieres jugar? Bien, a por ello entonces, agarró su espada vendada de atrás y se posicionó para el combate. Kiba se lanzó con su espada cubierta con chakra de rayo, este chocó con la espada de Kisame, pero pasó algo, el chakra que estaba en la espada desapareció. Kiba miró esto con asombro, Kisame sonrió con su sonrisa de tiburón. Kiba volvió a canalizar su chakra de nuevo, al ver esto se hacía una idea, así que lo intentó una vez más, lo atacó de nuevo, entonces lo notó, el chakra en su espada desaparecía cada vez que hacía contacto con el de la propia espada de su oponente, retrocediendo miró al oponente que tenía al frente. Kisame solo sonrió y dijo, eso es todo mocoso, pensé que me divertirías más, bueno, no esperaba menos, eres solo un... Kiba se andaba enojado pero recordó cómo la ira lleva a la perdición, se calmó y recapituló lo que pasó, veamos, esa espada del azul hace algo, cuando la tocaba, el chakra de mi espada se iba, ¿será que absorbe el chakra? Probemos una vez más, a distancia, nuevamente cargo chakra de rayo, esta vez ataco con jutsus, estilo de rayo. Perro eléctrico, un perro con chakra de rayo se dirigió a Kisame, este solo con un movimiento de su espada, hizo desaparecer su jutsu, eso es todo mocoso, decía Kisame con una sonrisa. Kiba pudo confirmar su teoría, entonces comentó, tu espada absorbe chakra, con razón mi chakra disminuye cuando la tocaba. Kisame solo reía, jajaja, hiciste tu tarea mocoso, bueno no vivirás hoy, así que te lo diré, esta es Sameada, una de las 7 espadas legendarias de la niebla, absorbe el chakra así que es inútil atacarme así, bueno, termino la lección, hora de que mueras. Kisame a una velocidad mayor que Kiba, lo pateó mandándole a volar hacia el árbol, el solo jadeo de dolor, la diferencia era clara, Kiba se recuperó, logró levantarse, quería usar su manto plateado pero como el tipo absorbe chakra, era inútil usarlo, él sabía que sus técnicas de clan son taijutsu que es lo único que podría, pero esta la cosa que absorbe chakra, además de que Akamaru no quedó luchar a puro taijutsu. Kisame que solo lo miraba esperaba si hiciera algo, haciendo uso de los clones de sombra, se preparó, desenvainó su espada listo para ejecutar su plan, los clones se abalanzaron, Kisame de un solo tajo los desaparecía, sin que se diera cuenta, Kiba se colocó detrás de él, realizó su movimiento, estilo Kitsune. Corte media luna, listo para decapitar a su enemigo, Kisame de inmediato lo bloqueó con Sameada, luego de un puñetazo lo mandó a volar, pero este se hizo humo. Kisame sorprendido no esperaba eso, del suelo, un taladro apareció, golpeó a Kisame haciéndolo retroceder, luego Kiba se alistó para su ataque, estilo Kitsune. 64 cortes.
2 cortes, 4 cortes, 8 cortes, 16 cortes, 32 cortes, 64 cortes completado. Kisame malherido, retrocedió. Kiba sonrió ante su ataque, logró lastimarlo, pero notó algo, las heridas del azul se andaban curando. Perplejo con lo que vio, se alistó de nuevo para atacar. Sin embargo, Kisame lo esquivó y de una parada lo mandó hacia el árbol. Nuevamente jadeo de dolor debido que el golpe fue muy duro. Kisame sonrió diciendo, bonito truco mocoso, una lástima para ti. Sameada me cura gracias al chakra que tomamos de ti, ahora acabaré contigo. Abalanzándose contra Kiba, le dio un puñetazo en el estómago, luego le dio una patada mandándole donde estaba Naruto, que por no decir, estaba casi igual que Kiba. Naruto contra Itachi. Itachi lo miraba, recordaba cómo lo cuido y que ahora lo está cazando para Akatsuki, le dolía pero esperaba que con el mensaje que le dio al tercero, llegara a tiempo. Naruto recordó las palabras de Fugaku, primero tenía que descubrir el por qué Itachi hace esto, así que formuló un plan para hacerlo. Itachi-san, ¿por qué hacer esto? No hubo respuesta. ¿No quieres decirlo bien? Entonces a la fuerza será. La hoja elemental brilló en color azul. Naruto comenzó con sus ataques, estilo de rayo. Esfera relámpago, un orbe de rayo fue hacia Itachi y él lo esquivó, luego Itachi haciendo unas señales de mano dijo, estilo de fuego. Gran bola de fuego, Naruto vio el ataque, canalizó su chakra, la hoja elemental cambió de color a celeste, entonces con un solo movimiento dijo, estilo de agua. Gran bola de agua, ambos ataques se anularon entre sí, impresionante Naruto-kun aún así, no eres rival para mí, realizó unas señales con las manos diciendo, estilo de fuego. Gran dragón de fuego, un enorme dragón de fuego fue directo hacia Naruto, él lo vio como divertido, haciendo un movimiento dijo, estilo de agua. Múltiples misiles dragones de agua menos 3 dragones de agua fueron contra el dragón de fuego, los ataques se cancelaron entre sí. Itachi asombrado decidió hacer lo que sabe hacer. Naruto cansado de jugar, decidió atacarlo de frente, canalizando chakra, su hoja elemental cambió de celeste a azul, el chakra de rayo resonaba, entonces dijo, lanza Chidori. Itachi que miró, solo quedó asombrado, aún así su genjutsu estaba listo. Naruto listo para el ataque, se abalanzó contra Itachi atravesándolo, sin embargo este se deshizo en una bandada de cuervos, mirando alrededor veía muchos cuervos volando, Itachi apareció proyectado por sus cuervos, estás bajo mi genjutsu, Naruto-kun lo volveré a decir, ven con nosotros, resistirte es inútil, si lo haces, tu hermano no morirá. Naruto andaba pensando, Kurama le habló rápidamente, Kit, clase rápida, con tu Rinnegan puedes anular cualquier tipo de genjutsu, pero tendrás que revelarlo, depende de ti, solo canaliza chakra y podrás romperlo, también siento el mismo chakra de hace años, que te cuidaba junto con Kakashi, bueno tú decides. Naruto asombrado por la información, asintió, entonces decidió jugar psicología con Itachi, Itachi-san, reconozco tu firma de chakra, tú eras uno de los guardias que me cuidaban, no hubo respuesta, ¿por qué hacer esto? ¿Qué te ha ocurrido Itachi? Itachi solo escuchaba, quería responderle pero sería ir en contra de su misión, pero había una manera. Naruto siguió intentando hablar pero no obtenía respuestas, Itachi sin embargo solo le repetía lo mismo, Naruto atacaba pero era lo mismo, le era imposible en el genjutsu, aunque su hoja elemental bloquea algunas cosas del Sharingan, los genjutsu normales no es una de ellas, aun si era producido por el Sharingan, sin opciones tendría que usar su Rinnegan para salir de esto. Itachi le decía, Naruto-kun, es inevitable, ríndete y ven con nosotros, si sigues así solo te agotará. Naruto se había quitado el parche, tenía el ojo cerrado, Itachi lo mira igualmente. Naruto canalizó chakra en su ojo y se vio, Itachi quedó en shock, era un Rinnegan, luego el mundo volvió a la normalidad, Naruto rápidamente se volvió a colocar el parche, Itachi pensó que lo que vio era una ilusión, había una forma de probarlo, Naruto andaba cansado, no por chakra, sino por la fatiga, aún no se acostumbra a batallas tan largas, menos aún contra genjutsu, tomó nota mental de saber cómo escapar de ellos sin necesidad de depender del Rinnegan, luego a su lado apareció Kiba lastimado, sin perder tiempo, Naruto se puso a su lado, usando su palma dorada, curaba a su hermano, Itachi no estaba tan cansado, pero se notaba la falta de chakra, Kisame era otra cosa, apareció solo con cortes en su vestimenta, entonces comentó, ese mocoso tiene sus trucos, pero no fue gran cosa, ahora veamos de qué estás hecho Jinchuriki del Kyuubi. Kiba que
recuperaba algo de fuerza le comentó algo a Naruto, ten cuidado con el azul, absorbe chakra y se cura con lo que toma le contestó, calma, descansa ahora, yo me encargo, Kiba asintió y quedó inconsciente, Naruto se levantó, creo dos clones de sombra, se quedaron a cuidar a su hermano, Naruto molesto se volvió contra Itachi y Kisame, canalizando chakra de la naturaleza, la hoja elemental se volvió de color verde, el collar que tenía también brillaba, les dirigió unas palabras, ustedes dos, se acabaron los juegos, iré en serio, Itachi solo lo miró y Kisame sonreía ante lo escuchado, alzando su espada dijo, elemento madera. Raíces subterráneas, múltiples raíces salieron del suelo, fueron en contra de los dos Nukenin, ambos andaban esquivando y Kisame cuando podía rompía las raíces con sameada, luego Naruto se abalanzó contra Itachi pero Kisame se interpuso, bloqueó el tajo de la hoja elemental con su sameada, Naruto sintió como su chakra bajaba, retrocediendo se percató que la espada de Kisame crecía, Kisame le dijo, vaya, sameada le gusta tu chakra, vamos mocoso, demuestra tu talento, así como venciste a los otros espadachines de la niebla, Itachi que vio todo, solo le quedaba una opción, entonces se dirigió a Kisame, Kisame, cúbreme, lo voy a inhabilitar, Kisame asintió, entonces el Sharingan de Itachi cambió a un Shuriken de 3 aspas, Naruto lo notó, Mangekyo, no sé qué es lo que hará, pensó para sí mismo, Itachi se acercaba, Naruto se preparó pero no esperó lo que se venía, cuando estaban cerca, entonces dijo, Tsukuyomi, el mundo se volvió rojo, Naruto andaba colgado en una cruz, entonces bienvenido al mundo de Tsukuyomi, aquí yo soy Dios, durante las siguientes 72 horas serás torturado, serán 3 segundos en el mundo normal, pero todo el dolor que sentirás será como si todo fuera real, ahora Naruto-kun, ¿qué escondes bajo ese parche? Naruto no podía hacer nada, pero se le ocurrió algo, sonriendo le respondió, ¿por qué no vienes y lo averiguas tú mismo? Itachi le respondió, me gustaría, pero prefiero que hables por ti mismo, Itachi apareció, con una espada en la mano, se lo clavó a Naruto, él solo aguantó de dar un grito, Itachi volvió a preguntar, esto es fácil, Naruto-kun, solo dime qué escondes ahí y todo acabará, Naruto respondió, ya te dije, averígualo por ti mismo, mis manos están atadas no puedo quitarme el parche, Itachi fue y le quitó el parche, Naruto sonrió ante eso, canalizando chakra a su ojo izquierdo, abrió su ojo, Itachi se asombró de que Naruto tenga el Rinnegan, pero notó algo, cuando acabó, era Itachi el que estaba colgado en la cruz, el mundo era de color morado, la luna tenía reflejado el Rinnegan, pero había 9 tomoes que lo rodeaban, 3 por cada anillo, luego la voz de Naruto se escuchó, qué ironía de la vida Itachi-san, ahora yo haré las preguntas, esto no terminará hasta que yo decida, ahora ¿por qué has venido a llevarme? Itachi perplejo con todo, no dijo nada, Naruto se le acercó, será mejor que respondas, si no será a la fuerza, sacando su hoja elemental, cortaba a Itachi, él solo aguantaba el dolor, pasó así por 5 minutos, luego las heridas de Itachi desaparecieron, Naruto volvió a hablar, y bien, responde mi pregunta, sin opciones le respondió, Naruto-kun, vinimos por ti porque se nos ordenó, Naruto asintió, bien, es un comienzo, ahora, ¿quién te ordenó eso? Itachi solo respondió, no puedo decírtelo, no aún, Naruto levantó una ceja por la respuesta, volvió a San, Itachi respondió, debes volverte más fuerte, solo te puedo decir que están buscando a los Jinchurikis, quieren a las bestias con cola, con ellos pueden forjar un arma, ya que los sellarán en una estatua extraña que desconozco, Naruto asintió, bien ¿y cómo se llama este grupo de personas? Itachi respondió, nos llamamos Akatsuki, nos vestimos como nos ves, igualmente debo decirte esto, el líder, tiene los mismos ojos que tú, Naruto esta vez estaba en shock, había otro con el Rinnegan, volvió a preguntar, ¿cuántos Jinchurikis capturaron? Itachi respondió, ninguno, solo nos mandaron a verte, si era posible capturarte, la cacería de Bihulu será en 3 años, si puedes volverte fuerte para ese momento, entonces serás capaz de hacerle frente al líder, ya que lleva más tiempo con el Rinnegan, Naruto asintió, esta vez Itachi preguntó, ¿cómo está mi hermano? Sé que cometí un crimen horrible, pero mi hermano era importante para mí, Naruto le respondió, él está mal, está sucumbido Orochimaru lo marcó con un sello maldito, ya planeamos quitarle eso, aún así, está marcado como riesgo de fuga, si se va de la aldea y la ataca, no dudaré en matarlo, Itachi asintió y dijo, entiendo, es mi culpa, aún así, te pido que lo salves, es mi única familia, Naruto lo pensó y asintió, bien, lo haré, sin embargo me prometes que en 3 años dejarás esa organización, Itachi asintió, bien, es todo, dejaré el Genjutsu, ahora se irán y tú te encargarás de no informar sobre mis habilidades y mi Rinnegan, Itachi asintió y ambos salieron del Tsukuyomi, Naruto estaba muy cansado, no pensó que sería muy agotador reflejar el Tsukuyomi, Kisame miró
Vio a Itachi que andaba cansado, Naruto se levantó, lentamente, Kisame lo miró y sonrió, aún con ganas de más mocoso, admito que resistir el Tsukuyomi de Itachi significa que tienes una voluntad fuerte, sin embargo estás débil, ahora me encargaré de ti, Kisame se abalanzó hacia Naruto, este trato de un puñetazo en el estómago jadeó por la falta de aire y de una patada fue enviado hacia su hermano, adolorido no pudo hacer nada, se dio cuenta la diferencia de fuerza, Kisame iba a acabarlo de una vez pero una mancha verde lo detuvo, Naruto agradeció que alguien viniera, no aguanto más y quedó inconsciente, Itachi que se andaba levantando, miró al recién llegado, solo suspiró y se fue al lado de Kisame. 5 minutos antes. Hiruzen Sarutobi fue en busca de algunos Jounin, el mensaje que recibió era de Itachi, le informaba que iban a la aldea en busca de Naruto para capturarlo, preocupado buscó a algunos que podrían ayudarlo, se demoró 2 minutos y los vio, Kakashi, Gai, Kurena y Asuma, se acercó a ellos y les dijo, no hay tiempo, síganme Naruto está en peligro y debemos ayudarlo, al escuchar ese nombre no preguntaron ni asintieron, todos siguieron al Sandaime, pasó 3 minutos y llegaban a un campo de entrenamiento, vieron a dos tipos que tenían una túnica negra con nubes rojas, uno estaba levantándose y otro golpeando a Naruto hasta mandarlo a un lado, Gai se adelantó para evitar una tragedia, realizando su entrada dinámica empujó hacia atrás mediante una patada a Kisame, este sonrió diciendo, mira, otra mosca apareció, Gai se paró delante de los dos hermanos que estaban en el piso, entrando en su pose de pelea diciendo, no teman chicos, Gai el poderoso está aquí, Kisame reía, Gai el poderoso, lado de Kisame, Gai lo notó, era Itachi Uchiha, el resto llegó, Kurena y se alistó, Asuma sacó sus cuchillos de trinchera, el Sandaime Hokage solo lo miró y Kakashi con su Sharingan a la vista, cuando los miró, automáticamente los reconoció a ambos, Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki, Nukenin de rango S, cuando Itachi vio al Sandaime suspiró diciendo, Kisame nos vamos, no podemos contra todos ellos, Kisame decepcionado de pelear asintió y en una nube de humo se fueron, Sarutobi suspiró, miró a los dos hermanos abatidos en el piso, entonces dijo, Kakashi lleva a los dos al hospital, iré a buscar a Tsunade para que los atienda, ve deprisa, Kakashi asintió, creó un clon y se llevó a ambos al hospital. Kushina y Tsume que andaban juntas conversando, vieron a un Anbu que se les acercó este les dijo, Lady Tsume y Lady Kushina, el Hokage los solicita en el hospital, es de suma importancia, ambas preocupadas, para que les digan que vayan al hospital es porque ocurrió algo, asintieron y fueron de inmediato. En el hospital. Ya veo, así que Itachi vino y quiso llevarse a Naruto, no sé qué quedan, pero las respuestas las tiene Naruto, Sarutobi asintió, luego Tsume y Kushina aparecieron preguntando, Lady Hokage ¿qué ocurrió? Tsunade suspiró y respondió, Naruto y Kiba fueron atacados por dos Nukenin de rango S, ambos están estables ahora, pero estarán en cama por una semana, por sobreesfuerzo y consumo de chakra, ambas estaban en shock, preguntaron quiénes fueron y lo que escucharon les asustó, Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki, Nukenin peligrosos y de rango S, que ellos aguantarán es un milagro, por otro lado que entrarán dos Nukenin en Konoha así de fácil deja mucho que hablar, por ahora solo les queda esperar. Conexión mental. Nos dieron una paliza, decía Kiba a Naruto, este respondió, sí pero obtuve información, Kurama tú oíste todo, ¿nos puedes explicar? Kurama asintió, los demás Bijulus también escucharon, esperaron la explicación para que los otros entendieran, bien escuchen, esa organización Akatsuki, busca revivir al Hyobi, quieren a las bestias con cola para encerrarlos en la estatua Gedo, el caparazón vacío del Hyobi, creo que esto se refería a la profecía, pero hay algo que me preocupa, otra persona con el Rinnegan, esto es alarmante, bueno Kit, es hora de que te explique sobre los 6 caminos, pero primero descansa y pequeño Kit, vas a entrenar hasta tener las 8 colas, necesitarás el poder para enfrentar esta amenaza, ahora debemos buscar a los demás Bijous y luego prepararnos para la llegada del nuevo Kyuubi, bueno descansen ahora, luego veremos el entrenamiento, ambos asintieron y dejaron la conexión mental. Casa de Sasuke. Sasuke Uchiha no sabía qué hacer, cada vez que dormía tenía esas pesadillas, las voces que escuchaba alientando lo que busque poder, él se negaba, de por sí necesitaba poder para vengar a su clan, obtenerlo de una manera oscura no era una opción, él ya estaba perdido en sus pensamientos, solo espero el día siguiente para entrenar con Kakashi. Otogakure. Kukuku, la hora se acerca, Kabuto busca a mis guardias personales, diles que en 3 semanas preparen todo, irán por mi nuevo contenedor, Sasuke Uchiha, pronto tendré el doujutsu de ese clan, Kabuto asintió diciendo, ay Orochimaru-sama, Orochimaru agregó, también dile a Kimimaro que se prepare, es solo si en caso los otros se demore, Kabuto asintió nuevamente y se fue, Orochimaru solo hizo su sonrisa malévola y se quedó esperando a su nuevo contenedor.
Capítulo 41. Hospital de Konoha, una semana después. Naruto y Kiba lentamente abrían los ojos, la luz del hospital les dio en la cara, habían dos personas más, Mito y Yujito estaban ahí, cuando vieron que ellos se habían despertado, inmediatamente fueron a abrazarlos, Mito a Kiba y Yujito a Naruto, ambos sorprendidos por el acto, no se esperaban eso, Yujito le habló a Naruto, Naruto-kun, te dije que no vuelvas a asustarme así, Naruto le sonrió diciendo, tranquila Yujito-chan, fue inesperado, pero ya pasó, ambos se miraron y se besaron, Mito que abrazaba a Kiba le dijo, vaca, porque tienes que hacer cosas estúpidas, Kiba solo sonrió diciendo, fue inesperado, no era nuestra culpa que dos desconocidos nos atacarán, Mito le dijo, eres un idiota, Kiba respondió, pero soy tu idiota, ambos se miraron, se iban a dar su primer beso pero la puerta de la habitación se abrió, Tsunade junto con Sarutobi entraron, Yujito y Naruto se separaron, igualmente Mito y Kiba, la Godaime Hokage fue, a ver, quiero una buena explicación de lo sucedido de ambos, los dos asintieron, luego Naruto fue el primero en hablar, estábamos entrenando y aparecieron dos tipos, eran Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki, vinieron a llevarme a quién sabe dónde, ambos nos separamos para pelear contra ellos, yo estaba contra Itachi y Kiba contra Kisame, Kiba continuó, ese azul era muy duro, absorbía chakra, no pude hacer mucho, aunque ataque con todo lo que aprendí, solo absorbía el chakra que usaba, luego caí derrotado, agacho la cabeza por lo último dicho, Naruto continuó, Itachi es muy hábil en genjutsu, con suerte pude salir y conseguí información, pero al costo de acabar muy cansado, si no fuera por eso, hubiera peleado contra Kisame, Tsunade asintió, está bien, hoy salen del hospital, Sarutobi Sensei los espera mañana para su entrenamiento, así que tómense el día libre, en menos de 2 meses se irán de viaje por 3 años, así que deben estar listos, ambos asintieron y luego de eso, los en la habitación, charlaron un rato y luego todos se fueron del hospital. Complejo Inuzuka. Naruto y Kiba que estaban en casa, fueron recibidos por un abrazo de su madre, que literalmente los estaba asfixiando, comieron y como era de noche fueron a dormir, Naruto en su mente era otra cosa. Paisaje mental de Naruto. Bien Kid, ahora te explicaré los 6 caminos, presta mucha atención, quería enseñarte esto cuando despertara tu segundo Rinnegan, pero viendo la situación actual, es mejor prepararse, bien comenzaré. Camino Deva. El camino Deva o Tendo, te permite usar la gravedad, puedes atraer o repeler cualquier cosa, ten en cuenta que solo puede ejecutarse cada 5 segundos de intervalo, este camino es muy poderoso ofensivamente y defensivamente. Camino Asura. El camino Asura o Surado te da la opción de usar una armadura mecánica que te permite crear brazos robóticos y armas a partir de eso, es muy efectivo cuando eres fuerte en Taijutsu, más aún con las armas afiladas que tiene este camino. Camino Humano. El camino humano o Ningendo te da la oportunidad de leer la mente de cualquiera, acá tienes 3 opciones, la primera solo leer la mente, la segunda puedes absorber el alma o puedes destruirla, ten en cuenta que si destruyes el alma, este dejará de existir y no irá al mundo puro. Camino Animal. El camino animal o Chikusodo te permite invocar animales vinculados a ti, ten en cuenta que estos tendrán el Rinnegan, o sea que podrás ver a través de ellos, como la visión compartida que usas, acá el único límite es tu imaginación, tranquilo no afecta al contrato de invocación, puedes invocar cualquier animal que desees, solo no exageres. Camino Preta. El camino Preta o Gakido te permite absorber cualquier ninjutsu, siempre y cuando no sea sólido, esto te beneficia porque puedes reabastecer tus reservas de chakra. Camino Naraka. El camino Naraka o Higokudo te permite invocar al rey del infierno, este tiene 2 habilidades, restauración y interrogación, con la restauración puedes curar a cualquier persona, no importa si está enfermo o no, lo hace, a diferencia de tu palma dorada, este no tiene límites, eso sí, no exageres en usarlo, lo segundo es la interrogación, si sostienes a una persona, puedes invocar al rey del infierno para ver si dice la verdad, si lo hace no morirá, si miente el rey del infierno lo matará, esos son los 6 caminos especiales. En teoría lo puedes usar pero es mejor contener ambos Rinnegan, así no tendrías límite en el uso, bueno, luego veremos cómo usarlo, ahora continuaré. Chibaku Tensei. El Chibaku Tensei es un jutsu muy poderoso, usando el camino Deva puedes generar un orbe negro que será el que arrastre todo a su paso, claro que depende cómo lo uses, también puedes usar a una persona como núcleo, a la vez que en vez de atraer todo, puedes atraer a todos los que tengan malicia en su corazón, depende de la práctica. Rinne Tensei.
Mira, que te voy a decir es algo que no abuses, si no quedarás en coma por agotamiento de chakra. El Rinne Tensei se canaliza a través del camino Naraka, puedes revivir a una persona o varias, pero no puede estar muerto más de 2 días, si no el exceso de chakra te caerá mal. Ahora están las habilidades especiales, te explicaré 2 porque desconozco cuáles tienes, si tienes la suerte puede ser que tengas los que te diré o ambos. Amenotejikara. Esta habilidad te permite intercambiar por cualquier objeto o persona, esto último tiene una distancia corta, pero con algún objeto la distancia es más amplia, también puedes intercambiar a alguien a tu lado por un objeto que esté ahí, es muy útil para salvar o atacar a alguien. Limbo. La habilidad Limbo, te permite proyectar una sombra, que se encuentra en el mundo invisible, solo un Rinnegan o alguien poseedor del chakra de los 6 caminos puede detectarlo, es una habilidad poderosa, ya que puede atacar, defender o intercambiarte con la sombra, bueno esos 2 te puedo decir, por ahora es todo, en mi opinión te digo que no los uses, pero conociéndote, bueno lo practicaremos cuando hagas el viaje de entrenamiento, ahora no, por ahora practica tus jutsus actuales. Naruto asintió, luego decidió dormir para procesar todo y pensar cómo entrenar al día siguiente. Una semana después, Naruto y Kiba estaban entrenando bajo la mirada de Sarutobi, después de lo que pasó, prefirieron entrenar así, para evitar ataques contra ellos. Naruto explicó a Sarutobi la información que obtuvo de Itachi. Flashback. Naruto que estaba con Sujiji en su oficina, él le dijo que necesitaba hablar con él ya que era importante, Sarutobi sabía que cuando eran cosas urgentes, tenía que escucharlos, entonces comenzó, bien, Naruto-kun cuéntame eso, Naruto asintió y comenzó a contarle, Jiji tenemos muchos problemas, Itachi me comentó sobre lo que quiere Akatsuki, Kurama te dará la explicación, de una nube de humo apareció Kurama, este sonrió al ver de nuevo al viejo mono, Sarutobi sabía que se venía una nueva ola de información, así que espero, bien, viejo mono, escucha con atención, esta organización, busca a los Jinchuriki, les quieren extraer a los Biju y encerrarlos en la estatua Gedo, eso es el caparazón del Jurubi, una criatura de solo destrucción, si lo reviven, será el fin de todo, lo que más me preocupa es que en esa organización, el líder tiene el Rinnegan, si es lo que pienso, entonces busca ser el Jinchuriki del Jurubi y acercarse al poder del sabio de los 6 sabría qué pasará, esto era lo que decía la profecía, el inicio del fin, ahora debemos actuar y intensificar el entrenamiento, ese Uchiha dijo que en 3 años comenzarán la recolección de los Biju, así que tenemos tiempo para recolectar el chakra de todos, en este viaje nos centraremos en entrenamiento y buscar a los demás Biju, solo con eso podemos enfrentar a esa persona, explicó Kurama. Sarutobi perplejo ante lo escuchado, él sabía a quién se referían con otro portador del Rinnegan, pero lo que más le preocupa es esa criatura llamada Jurubi, si es tan poderoso, entonces los únicos con el poder de enfrentarlo serían Naruto y Kiba, él asintió y comenzó a explicar unas cosas, muy bien, hablaré con Tsunade para adelantar el viaje, sin embargo hay algo que debo contarles, creo saber quién es el otro usuario del Rinnegan, tanto Naruto como Kurama escucharon eso, dejaron que Sarutobi terminará, hace años mi estudiante Jiraiya, encontró un niño en Amegakure con los ojos del Rinnegan, su nombre era Nagato, en esos de la profecía, así que lo entrenó, luego de unos años lo dejó, aparte de ese niño habían 2 que eran sus compañeros, se llamaban Yaiko y Konan, era 3 jóvenes que eran muy buenos, según Jiraiya, Nagato tenía potencial, así que dejó que los 3 forjaran su camino, pasaron años y Jiraiya se enteró que ellos murieron, mi estudiante en ese momento pensó que se equivocó y solo siguió su camino, ahora si esa información es falsa, entonces es Nagato que maneja a Katsuki, Kurama que escucho dijo, ya veo, entonces no hay tiempo que perder, consigue adelantar eso mientras veo cómo pueden entrenar ambos, así que por ahora solo hay que seguir el plan, Sarutobi asintió y luego todos se fueron, el Sandaime fue a la torre Hokage a hablar con su estudiante Tsunade para decirle que iba a adelantar el viaje de 3 años. Torre del Hokage, oficina de Tsunade. Tsunade que sabía el secreto del papeleo gracias a su ahijado, solo estaba sentada bebiendo de su sake, luego un golpe en la puerta la interrumpido, con un pase, vio que era su sensei, Sarutobi se le acercó diciendo, hola Tsunade, debemos de hablar algo muy serio, Tsunade que sabía cuando se tiene que hablar de cosas serias asintió y escuchó, adelantaremos el viaje de 3 años, será dentro de 2 semanas, ya que surgió algo importante, Tsunade con lo escuchado quería saber el porqué así que comento su idea, no tengo problemas en dejarte ir más antes, sin embargo, un día antes nos deben contar el por qué se irán más antes de lo previsto, Sarutobi asintió, no hay problema
problema, Naruto-kun no se negara en informarles esto, ya que es muy importante. Tsunade asintió, bien, estaré esperando, ahora tengo muchos Anbu y Jounin buscando a Danzo, debe pagar por sus crímenes. Desde que Sai fue liberado de ese sello, nos pusimos en marcha en localizarlo, no puedo creerlo de mi ahijado, no lo perdonaré por hacerle eso. Flashback del flashback. Está hecho, Sai fue liberado del sello, por ahora debe dormir, ya que esto es muy cansado, luego él nos contará todo sin la restricción del sello. 3 días después. Sai despertaba, se acordó que por fin era libre de ese sello. Tsunade, que estaba ahí, se acercó a él diciendo, bien Sai, ahora come algo y luego te escucharé sobre lo que hizo Danzo. Sai asintió, comió algo que le habían traído, cuando terminó, agradeció por la comida y comenzó con su relato. Okage-sama, Danzo es una persona muy fría, se llevaba niños del orfanato para entrenarlos en raíz, quería a Naruto para convertirlo en un arma para él y tomar el puesto del Hokage, para eso inició el comentario a todo el pueblo que él era la encarnación del Kyuubi, para que él esté roto psicológicamente y así atraerlo a raíz, pero no funcionó. Luego él planeó el ataque de hace 7 años atrás, pero no le resultó. Estaba planeando con Orochimaru que ataque la aldea y mate a los Hokage actuales y así él quedaría a cargo, pero no le funcionó. Él controlaba al Consejo Civil, pero desde que fue disuelto perdió el poder que tenía y fue él quien robó alejó a los Uchiha y también inició el rumor que uno de ellos causó la tragedia del Kyuubi. Ahora planeaba secuestrar a Naruto y usar el Kotoamatsukami, el poder visual de Shisui Uchiha, ya que él fue el causante de la muerte de Shisui, para convertir a Naruto en su arma visual. De ahí no sé qué más pasó, pero lo que sí sé, es que irá a por Naruto. Tsunade asintió, le agradeció a Sai diciendo, no te preocupes Sai, Naruto está bajo la mirada de Sarutobi-sensei, no le pasará nada, así que ahora necesito que me indiques sus bases para poder formar un equipo, para poder buscar más evidencias de Danzo. Sai asintió y en un mapa comenzó a señalar todas las bases de raíz que habían. Fin flashback del flashback. Nunca pensé que Danzo haría eso, bueno en ese momento era muy viejo, ahora no, haz lo que haga falta y tráelo para su juicio Tsunade. Tsunade asintió y Sarutobi se fue de la oficina para ir donde Naruto. Sarutobi cuando llegó hacia Naruto le informó sobre que en 2 semanas se irán de viaje, él asintió y fue a contarle a Kiba que ande preparando todo para el viaje. Fin flashback. Naruto y Kiba, sabiendo que en 2 semanas se irán, solo esperaron, se dedicaron en su entrenamiento. Cuando pelearon contra los Akatsuki supieron que no estaban en forma de pelear contra ellos, solo les quedó entrenar para que puedan ser más fuertes y puedan ser mejores. Casa de Sasuke. Sasuke no podía dormir, las pesadillas que tenía eran muy repetitivas, él no sabía qué hacer, trataba de mantener la cordura, salió a su jardín para respirar aire fresco. Cuando lo hizo, 4 figuras extrañas aparecieron delante de él. Sasuke, colocándose en pose de pelea, dijo, ¿quiénes son y por qué están aquí? Una chica de cabello semirrojo se acercó y le dijo, eso no importa, venimos a por ti, Uchiha, sabemos lo que quieres, el poder para vengarte. Orochimaru-sama te lo puede dar, ¿aceptas venir con él? Sasuke lo escuchó, quería negarse, pero algo en su mente decía que acepte, así que solo le quedó decir, acepto. ¿Qué debemos hacer? La chica sonrió y dijo, en 1 semana búscanos en el bosque cerca del claro, ahí te esperaremos, así que no nos decepciones. Sasuke asintió, luego los 4 desconocidos se fueron, el Uchiha volvió a casa para alistar todo y estar listo. Él sabía que las respuestas para terminar su pesadilla era con ese tal Orochimaru, aunque no le gustara este método de tener poder, pero si era suficiente entonces la aceptaría. Solo se quedó en casa esperando. Bosque de Konoha. ¿Crees que vendrá? Claro, Orochimaru-sama tiene fe que ha influenciado bastante al Uchiha con el sello maldito. TSK, espero que estés en lo cierto, bastardo. Tayuya, debes de dejar de insultar, no es lo correcto para una dama. Cállate, gordo, como si me mandaras, gritó Tayuya. Hirobo, no molestes a Tayuya, ahora nos queda prepararnos. Está bien Kidomaru, no diré nada más, comentó Hirobo. Jejeje, Kidomaru, siempre calmas a esos dos. Si no lo hago, luego se arma una pelea. Sakon, también dile a Ukon que prepare un refugio, prepararemos un contenedor para meter a Uchiha ahí, dijo Kidomaru. Está bien, Ukon, ya sabes qué hacer. Sakon, eres bien molestoso, lo haré solo para acabar rápido esto, dijeron Sakon y Ukon. 4 personas, elegidos por Orochimaru, pero había otro más llegando, solo para estar esperando en intervenir si en caso los otros fallaban. 1 semana después, noche. Sakura andaba volviendo a su casa, era muy tarde, así que no podía demorarse. Mientras pasaba por el camino de salida de Konoha vio a Sasuke dirigiéndose ahí, tenía una mochila en su espalda, ella pensó que iba a irse, así que se acercó para hablarle.
Sasuke-kun, ¿a dónde vas? Sasuke volteó a verla, solo le dijo, me iré de la aldea, necesito respuestas y solo hay una persona que me lo dará. Sakura, que andaba pensando, supo a quién se refería, entonces le dijo, Sasuke-kun, no puedes irte, que será del equipo 7, de todo lo que vivimos como equipo, ¿qué dirán el resto si te vas? Sasuke le respondió, lo siento Sakura, pero no te incumbe a ti mis temas personales. Sasuke andaba avanzando, Sakura decidida a que no se vaya le dijo, si das un paso más, gritaré y todos me oirán, vendrán y te detendrán. Sasuke se colocó detrás de Sakura, este le susurró, lo siento Sakura, no puedo permitir eso, solo puedo decirte, gracias por todo. Sakura lo escuchó, derramó una lágrima y luego vio como todo se oscurecía, cayó al piso inconsciente. Sasuke le dio un golpe en la nuca para dormirla, a pesar de todo, de estar en la, pero no podía hacer nada hasta que se vengara de su hermano, dejó a Sakura a un lado, luego volvió a su camino y se fue. Bosque de Konoha, claro del bosque. Sasuke vio al resto que lo visitaron, se les acercó diciendo, ya estoy aquí, ¿ahora a dónde vamos? Kidomaru sonrió y le dijo, oh verás, te ayudaremos a llegar a la fase 2 de tu sello maldito, así obtendrás más poder. Ten, le dio una pastilla a Sasuke, cómetela y métete en este contenedor, entrarás en una fase de muerte falsa mientras el sello maldito evoluciona. Sasuke asintió, se tomó la pastilla y luego se metió en el contenedor. Kidomaru cerró el contenedor y todos se colocaron alrededor, haciendo unas señales con las manos dijeron al unísono, formación de 4 nieblas negras, un humo morado se metió en el contenedor, luego acabó, Kidomaru para asegurar agregó un sellado adicional, el método de sellado oscuro, cuando terminó dijo, todo listo, vámonos, todos asintieron y se fueron en dirección al país del arroz. Día siguiente. Naruto y Kiba andaban tomando su desayuno con normalidad pero un toque en la puerta los interrumpió, cuando fueron a ver, un Anbu estaba ahí les dijo, Naruto y Kiba, la Hokage solicita su presencia, ellos asintieron y el Anbu se fue, fueron a prepararse, cuando estaban listos, se fueron a ver a la Hokage. Torre del Hokage, oficina de Tsunade. Tsunade esperaba a los últimos, luego de que Sakura fuera a verla diciendo que Sasuke se fue de la aldea a buscar a Orochimaru, de inmediato llamó a los que podrían con esto, cuando llegaron vio a todos los presentes. Mito, Shikamaru, Kiba y Naruto, luego comenzó, hay una razón por las que los he llamado, Sasuke Uchiha ha desertado de la aldea, debemos de suponer que no fue solo, así que deben formar a un escuadrón para ir en búsqueda de él, deben traerlo de vuelta, Kusina ya está preparada para quitarle el sello maldito, si es necesario apliquen la fuerza, ahora vayan, el tiempo es oro, con una reverencia fueron a formar el escuadrón. 15 minutos después. Menma, Shino, Tenten, Neji, Sai, Choji, Lee y Rino, ellos fueron los elegidos, Naruto siendo elegido para ser el líder de la misión dijo, bien, como sabrán Sasuke Uchiha se fue de la aldea, ahora debemos buscarlo y traerlo de vuelta, espero que estén todos listos, todos asintieron, entonces Naruto continuó, bien, seremos el equipo de rescate, yo seré el líder, el segundo al mando será Shikamaru ahora en marcha, antes que se fueran, Sakura apareció, ella le dijo unas palabras a Naruto, Naruto, sé que no hemos hablado mucho, pero por favor, trae a Sasuke de vuelta, yo no pude detenerlo, yo sé que aún hay bondad en él, por favor tráelo a salvo. Naruto asintió diciendo, haré lo que pueda, aunque si se resiste puede ser que regrese lastimado el Uchiha. Sakura asintió y con eso dicho se fueron. Bosque de Konoha, 30 minutos después. El grupo de rescate avanzaba, Neji con su Byakugan activo vio a 4 personas cargaban un contenedor, no podía ver lo que había en su interior, pero dedujo que ahí estaba Sasuke, luego informó, los veo, están más adelante, llevan un contenedor, puede ser que Sasuke esté ahí. Naruto asintió y fue rápido hacia ellos, Kidomaru que los vio dijo, ya saben qué hacer, apliquen el plan A. Hirobo tu turno. Hirobo asintió, espero que todos se juntaran y los encerró a todos en un domo, qué problemático, ahora estamos atrapados. Naruto solo reía, canalizó chakra de rayo en su hoja elemental y de un corte destruyó el domo. Hirobo asombrado, solo frunció el ceño, pero lo único que tenía que hacer era ganar tiempo. Naruto dijo, Neji, ¿dónde están el resto? Neji escaneó la zona y vio como el resto se alejaba. Hirobo sonrió diciendo, ustedes escorias de Konoha, no podrán obtener al Uchiha, Orochimaru-sama espera su nuevo contenedor y no fallaremos. Naruto frunció jugar entonces una voz de atrás lo distrajo, yo me quedaré, ustedes
ustedes vayan, Choji se ofreció en quedarse pero no era el único, yo también me quedo, dijo Ino y Sai también comentó, yo también me quedaré, Naruto asintió, sacó de su mano una barra negra, se la dio a Sai, él ya sabía qué hacían y asintió, entonces el resto continuó, Hirobo solo sonrió y los tres que quedaron solo lo miraron listos para luchar. El equipo de rescate avanzaba, Kidomaru los vio y maldijo, tomando su decisión, le dio el contenedor a Sakon y él asintió, Kidomaru creó unas telarañas, que atrapó al grupo de rescate, Naruto vio eso y de inmediato procedió a cortar los hilos, se sorprendió que Neji también pudiera, viendo como los otros dos se alejaban, Neji comentó, vayan ustedes, yo me quedaré aquí y pelear contra este tipo, Tenten también habló, no te llevarás la diversión, yo también estaré aquí, Naruto asintió y el resto se fueron, Neji y Tenten se prepararon, Kidomaru solo sonrió y se alistó. El equipo restante avanzó, Sakon que los vio solo frunció el ceño, luego le dio a Tayuya el contenedor y él se quedó, Naruto vio como otra vez uno se quedaba, en este caso Kiba fue el que dio un paso adelante, vayan, yo lucharé, luego los alcanzo, Mito que lo oyó se puso a su lado diciendo, oh no, no harás esto solo, así que estaré contigo, Kiba sonrió diciendo, está bien, seremos tres, porque Akamaru está con nosotros, Naruto asintió y el resto avanzó, Sakon solo los miró y se alistó, Mito y Kiba se alistaron para el combate. El equipo siguió avanzando, Tayuya cansada de correr se paró y alistó una flauta, el resto la miró, Naruto dijo, fin del camino, ahora danos a Sasuke, Tayuya sonrió, jódete imbécil, alistando la flauta, apareció otra persona, tenía el pelo blanco, dos marcas encima de sus ojos, tenía el pecho descubierto, miró a Tayuya diciendo, demoran mucho, Orochimaru-sama está molesto, dame el contenedor yo lo llevaré. Tayuya perpleja viendo al que tenía adelante, Kimimaro, está bien, llévatelo, yo distraeré a estos, Kimimaro agarró el contenedor y se fue, Naruto frunció el ceño, se cansó de jugar al gato y al ratón, Shikamaru y Shino dieron un paso adelante, solo dijeron, bicolor problemático, ve por el Uchiha, yo me quedo, Shino agregó, sí, vayan, yo ayudaré a Shikamaru, porque todos somos camaradas, Naruto asintió y junto con Menma y Lee fueron tras el albino. Los tres restantes alcanzaron a Kimimaro, los vio y se alistó para pelear, los tres de Konoha se alistaron también pero sintieron una energía negativa del contenedor, Sasuke salió de ahí, estaba cubierto de las marcas negras del sello maldito, los vio al resto, sonrió sádicamente y se fue, Menma y Lee se pararon al frente de Kimimaro, Naruto entendió y asintió, él con sus Ninken fueron tras el Uchiha. Naruto lo alcanzó en el Valle del Fin, lo miró diciendo, basta Sasuke, esto se acaba ahora, ese sello produjo todo esto, ahora lo eliminaré y acabaré con esto, Sasuke solo sonrió diciendo, jajaja, este poder, lo necesito para vengarme de Itachi, ni tú ni nadie me detendrá, se alistaron ambos para pelear, Naruto solo tenía un objetivo, salvar a Sasuke, también recordaba a sus compañeros, él sabía que era el momento de no contenerse, sus amigos harían lo mismo, así que solo espero que todos salgan bien de esto, eran 6 peleas, donde todos podrán demostrar su valentía y determinación, para Naruto, le esperaba un nuevo poder que lentamente despertaba. Capítulo 42. Choji, Ino y Sai contra Hirobo. Choji que estaba al frente, Ino a su atrás y Sai listo con su papel y tinta, Hirobo solo reía al verlos, vaya que patéticos, un chico pálido con papel y tinta, ¿qué harás? Escribir hasta que me aburra de verte, Sai solo lo miró, en sus entrenamientos de raíz, le enseñaron que nunca se debe caer en la provocación, Hirobo miró a Ino, ahora tú, niña, mírate qué patética, eres débil, de seguro morirás primero, Ino se asustó, pero una mano en su hombro la calmó, era Sai, le dio una sonrisa genuina, Ino entendió así que se llenó de valor y miró a su oponente, Hirobo continuó, por último tenemos al panzón, mírate, ¿crees que porque tienes esa grasa en todo tu cuerpo eres fuerte? Patético, te demostraré la diferencia de nosotros, Choji que escucho, apretó los puños, miró a Hirobo diciendo, insúltame todo lo que quieras, pero si hay una cosa, nunca insultes a mis amigos, Choji se abalanzó contra Hirobo, era una batalla de empuje, Hirobo iba ganando, Choji era empujado hacia atrás, luego 2 leones de tinta aparecieron y atacaron a Hirobo, haciendo que pierda el control, Choji aprovechó y empujó a Hirobo, de un puñete lo mandó hacia el árbol, Hirobo se levantó, se sacudió del polvo, vio al resto con una sonrisa malvada, buen golpe, aún así te falta fuerza, te lo demostraré, una vez más, Hirobo fue contra Choji, y no lanzó kunais a Hirobo, únicamente los bloqueó, luego siguió contra Choji, una serpiente de tinta apareció, logrando detener a Hirobo, y no aprovechó y lanzó kunais explosivos, el impacto se dio,
pero lo que se vio fue un muro de tierra. Hirobo agarró a la serpiente y la destruyó. Jajaja, esto es lo único que tienen patético, les mostraré fuerza real. Hirobo avanzó, hizo unas señales con las manos diciendo, estilo de tierra. Picos subterráneos, unos picos salieron del suelo, los 3 ninjas de la hoja esquivaron, sin embargo, Hirobo se movió rápidamente, de un puñetazo golpeó a Sai y lo mandó contra el árbol. Sai, gritó Ino al ver que su compañero fue golpeado. Hirobo fue contra ella. ¿Sigues tú? Choji se apresuró, detuvo el ataque de Hirobo con su mano derecha, en la izquierda tenía una caja con 3 píldoras, se comió una y quedan 2, amarillo y rojo, luego de un puñetazo mandó a volar a Hirobo. Ino fue de inmediato a atender a Sai, él la miró y dijo, gracias belleza. Ino se sonrojó por ese sufijo, le administró los primeros auxilios, luego de un momento Sai se levantó, tenía un plan, dijo. Choji, yo lo agarraré con mi jutsu, tú lo golpeas, y no lo finalizas con kunai explosivos. Ambos asintieron. Hirobo se levantó, vaya, buen golpe, aún así les falta mucho contra mí. Sai alistó su jutsu, 4 leones de tinta con fastidio, pero un puño enorme se dirigía hacia él. Jutsu de expansión, decía Choji, su enorme puño golpeó a Hirobo y lo mandó hacia arriba. Ino alistando sus kunais explosivos los lanzó hacia Hirobo, todos impactaron. Hirobo caía, todos celebraban por la victoria. Sin embargo duró poco. Primer nivel. Hirobo se levantó, en su cuerpo se notaban las mismas marcas que Sasuke, todos palidecieron. Hirobo los miró y dijo, no pensé que debía usar el sello maldito, no importa, los acabaré ahora. Hirobo a una velocidad mayor a lo de antes, golpeó a Choji mandándole hacia el árbol, luego fue contra Ino pero Sai se puso adelante y bloqueó el ataque de Hirobo, desenvainó su tanto y comenzó a pelear con él. Sai miró a Ino, ayuda a Choji, yo lo entretendré, corre. Ino asintió, fue hacia Choji para ayudarlo. Sai luchaba contra Hirobo, la diferencia de fuerza era obvia, aún así luchó, le realizó un corte en el brazo pero leve. Hirobo solo rió y de un golpe mandó a Sai hacia el árbol, el jadeo de dolor al impactar. Ino que curaba a Choji, miró como Sai no aguantaría mucho, luego Choji se levantó, preguntó, ¿dónde está Sai? Ino respondió, está luchando, vamos, debemos ayudarlo. Choji asintió y fueron a ayudarlo. Sai recibir un golpe directo pero, apareció Choji deteniendo el ataque. Ino aprovechando, lanzó kunais contra Hirobo, se soltó de la mano de Choji y esquivó los kunais. Ino fue de inmediato a ayudar a Sai, aplicando su conocimiento básico de ninjutsu médico, andaba curando a Sai. Choji se paró delante para proteger a sus amigos, el efecto de la primera píldora estaba acabando, aún así, estaba dispuesto en defender a sus amigos. Hirobo solo reía, vamos, bola de grasa demuestra que vales la pena. Choji se abalanzó contra Hirobo, ambos de nuevo en un empuje de fuerza, sin embargo Hirobo tenía más poder y ganó el empuje, golpeó a Choji y lo mandó al suelo. Ino que terminó de curar a Sai, se levantó de nuevo diciendo, gracias belleza. Ino se sonrojó de nuevo, pero agregó algo, si salimos vivos de aquí, ¿me invitarás a una cita? Sai asintió, claro belleza, dijo con su sonrisa genuina. Ino asintió y fueron a ayudar a Choji. Hirobo que tenía su bola de grasa, mírate, eres patético, ahora muere. Ino haciendo una señal con la mano dijo, jutsu de transferencia mental, entrando en la mente de Choji logró esquivar el ataque y de un puñete hizo retroceder a Hirobo, hizo que Choji se colocara al lado de ellos dejando la mente de su amigo. Choji levantó la mirada y vio que estaba con el resto, gracias Ino, ahora iré en serio. Sacando la píldora amarilla se lo comió, sintió el poder, luego sacó una cuerda que estaba atado con kunais, se los colocó, luego dijo, jutsu de expansión, bala tanque humana. Choji girando hacia Hirobo, hizo unas señales con las manos diciendo, estilo de tierra. Muro de tierra, un muro se formó. Choji impactó pero no dio señales de detenerse, entonces agrietando el muro, lo rompió y siguió contra Hirobo, él lo agarró, evitaba ser aplastado, entonces tuvo que recurrir al nivel 2. Segundo nivel. Hirobo que sostenía el ataque comenzó a cambiar, su piel comenzó a volverse rojo, le salían cuernos. Ino miró con horror eso. Sai analizaba alguna oportunidad. Choji solo seguía, Hirobo lo andaba empujando hacia atrás. Sai al ver eso de inmediato atacó, haciendo sus dibujos dijo, Choji menos 5 leones fueron contra Hirobo, estos lo mordieron. Hirobo los vio y solo pensó los molestos que eran. Choji seguía con su técnica, cansado, dio un golpe en el piso, desestabilizó a Choji y dando un puñetazo
puñetazo detuvo su ataque y lo mandó al suelo, adolorido se quedó ahí. Hirobo sonrió, maldita bola de grasa, me causaste problemas, ahora te mataré. Ino no podía ver, Sai de inmediato fue a ayudarlo, usando su tanto para causarle alguna herida. Hirobo lo notó y intentó golpearlo, pero Sai lo esquivó, listo para apuñalarlo. Hirobo usó su puño y rompió el tanto de Sai, asombrado por lo que vio, se distrajo. Hirobo de un golpe lo mandó hacia el árbol. Arg fuerza tiene, creo que usaré la última opción, sacando la barra negra que le dio Naruto, fue una vez más, tenía el hombro dislocado así que trato de luchar con cuidado. Ino fue hacia Choji, trató de curarlo lo más que pudo. Choji solo miraba al cielo, vio las mariposas, como volaban, luego recordó la última píldora, él sabía que si lo comía, estaría al borde de la muerte, pero pensó en sus amigos, cómo sacrificaban su vida para ayudarse, tomando su decisión, se levantó lentamente, sacó su última píldora, Ino que lo vio, solo dijo, Choji no lo hagas, si usas eso no aguantarás mucho, él solo la miró y sonrió, no te preocupes Ino, sé el riesgo, lo tomaré para ayudar a mis amigos. Dicho esto, agarró la última píldora y se la comió, sintió la descarga de grasa, fue de inmediato contra Hirobo. Sai trató todo lo posible para hundir la barra negra y paralizarlo, sin embargo en un descuido iba a recibir un acercarse pero, nunca llegó. Choji apareció, cambiado, detrás de él habían unas alas de mariposa. Choji miró con odio hacia Hirobo, de un golpe lo mandó hacia el suelo. Hirobo jadeó de dolor por tal fuerza que superaba la de él. Choji continuó con el ataque, Hirobo solo se defendió, los golpes que recibía eran muy fuertes. Sai aprovechando el momento, fue de inmediato, usando la barra negra apareció detrás de Hirobo, clavó la barra negra en su espalda. Hirobo sintió como su cuerpo se entumeció, un chakra invasivo entraba en su cuerpo. ¿Qué es esto? No puedo moverme, quedándose quieto. Sai gritó, Choji, acábalo, sin dudarlo fue de inmediato cargando su golpe contra Hirobo, este solo lo miró, no podía hacer nada, el golpe fue directo en dirección donde está su corazón, cuando impactó, Hirobo solo cayó al piso, la transformación se iba, solo se quedó ahí, luego cerró los ojos, Hirobo murió, el resto lo miró, por fin acabó el combate, sabía de las consecuencias de usar las píldoras especiales, pero no se arrepintió, Ino llegó, ayudó a Sai y fueron hacia Choji, estaban cansados, solo se recostaron al lado de él y esperaron si es que alguien viniera para ayudarlos. Para ellos su primer combate a muerte contra un oponente duro fue muy difícil, aún así triunfaron, el primer combate finalizó, pero hay otros donde aún no acaban. Capítulo 43. Neji y Tenten contra Kidomaru. Neji observaba a su oponente, Tenten alistó su arsenal, ella sabía que con Neji atacando de cerca y ella de lejos podrían superarlo. Kidomaru solo los miraba, con sus 6 brazos, 3 en cada lado, se alistó, moviéndose rápidamente escupió telas de araña, Neji usando su puño suave logró romperlas, Tenten mirando de dónde disparó, lanzó unos kunais, Kidomaru lo vio, disparó una tela de araña atrapando los kunais, vaya, me sorprendes que adivines dónde iba a moverme pero aún así, no podrán conmigo, de nuevo disparó telas de araña, ya no apuntando a Neji, sino a Tenten, viendo esto, Neji usando su Byakugan logró interceptar algunos, Tenten usando sus kunais lanzó algunos, haciendo que las telas de araña atrapen eso, a pesar de todo, tus telas de araña se adhieren a lo primero que atrapan. Kidomaru se rió cuando escuchó eso de Tenten, me asombra tu ingenio, veamos cuánto duras, apareciendo al lado de Tenten, la golpeó mandándole al lado del árbol, separándolo de Neji. Tenten, compañera golpeada por sorpresa, Kidomaru aprovechando los kunais que atrapó antes, los agrupó apuntando a la chica y luego los lanzó mediante su hilo de telaraña. Neji al ver esto, fue inmediatamente, cuando llegó usó su rotación, Kaiten, girando, creó una cúpula de chakra desviando los kunais, Kidomaru lo vio divertido, Tenten recuperándose vio lo que hizo Neji diciendo, gracias Neji, me agarró desprevenida, no volverá a pasar. Neji le respondió, no te preocupes, somos compañeros, nos cuidamos entre nosotros. Tenten sonrió ante eso, Kidomaru solo reía, linda amistad, mueran juntos entonces, preparando flechas en sus hilos de telaraña, los lanzó contra ellos, esta vez Tenten preparó un pergamino, lo abrió y de ahí varios kunais salieron interceptando todas las flechas de Kidomaru, este solo miró impresionado, lanzando telas de araña, Neji los interceptó, usando su puño suave los destruía, Tenten ubicaba a su oponente y con destreza atacaba desde distancia, Kidomaru pensó, estos dos son un problema, debo separarlos si no estaré en problemas, alistó nuevamente sus flechas en sus hilos, los lanzó, Neji una vez más usó el Kaiten, Kidomaru aprovechó, cuando acabó su giro, apareció
detrás de Tenten, sin embargo, ella se preparó, sacando de su pergamino un bastón, bloqueó el ataque de Kidomaru, ¿no me volverás a atacar de espaldas de nuevo? Kidomaru sonrió, caíste en mi trampa. Kidomaru escupió su telaraña, amarró a Tenten y la colgó en el árbol. Neji llegó tarde. Kidomaru sonrió, ahora es una mosca menos, sigues tú y Yuga. Kidomaru escupió su telaraña, Neji con su puño suave cortaba todo, sin embargo la cantidad que venía era demasiada, quedó atrapado en el árbol. Kidomaru formó una lanza con su telaraña, era de color diferente, fue directo hacia Neji pero expulsando su chakra se liberó, esquivó el ataque, se acercó hacia Kidomaru, con su Byakugan activo comenzó, ahora te acabaré, 8 trigramas 64 palmas, 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas y 60 pero, una armadura de seda caía de su cuerpo. Neji miró esto incrédulo, sus 64 palmas fue bloqueado. Kidomaru reía, me sorprendes, esos ojos tuyos ven mucho, bueno hora de ponerme serio. Primer nivel. Unas marcas se formaron en el cuerpo de Kidomaru, Neji miró eso, fue hacia Tenten y la liberó, luego ambos se colocaron en pose de pelea. Kidomaru viendo la escena solo dijo, incrédulos, no podrán vencerme. Jutsu de invocación, una araña gigante apareció, comenzó a esparcir unas arañas pequeñas que comenzaron a rodear a Neji y Tenten, ella sacó un pergamino, lo lanzó abierto y de ahí muchos kunais salieron apuntando a las mini arañas, logró darles a algunas. Neji terminó haciendo el kaiten una vez más. Kidomaru solo miraba, su plan resultó, solo esperaba el resultado. Cuando Neji terminó, no se dio cuenta y estaban rodeados de hilos de telaraña, luego estos agarraron a ambos. Kidomaru sonrió, su plan salió a la perfección, entonces comenzó con el ataque, las mini arañas comenzaron a acercarse. Neji mirando esto una vez más expulsó su chakra para liberarse y liberó a Tenten, concentrándose realizó su siguiente movimiento menos 8 trigramas 128 palmas, usando eso, se defendió para evitar el uso del kaiten. Tenten se le acababan los pergaminos, ella sabía que si no atacaban a la araña gigante, no acabaría esto. Neji debemos acabar con la araña gigante, si no esto no acabará. Neji asintió, Kidomaru asombrado por lo que vio pensó, aumento los golpes para evitar a las mini arañas, ese ojo debe tener una debilidad, hora de atacar de todos lados. Preparando su siguiente movimiento, las mini arañas tenían kunais listo para lanzar, entonces inició lanzando todo a la vez. Neji viendo el ataque usó el kaiten una vez más, cuando terminó un kunai pasó al lado de Neji haciéndolo un corte, arg, me descuide. Tenten que lo miró, se quedó asombrada de que Neji no evitará el ataque, rápidamente fue hacia él para curarlo. Kidomaru vio eso y sonrió, así que ese ojo tiene un punto ciego, al parecer no lo ve todo, probemos la teoría. Alistando su ataque de nuevo, lo lanzó. Neji viendo eso con su Byakugan apartó a Tenten y comenzó a bloquear todo con su puño suave. Tenten miró con horror, Neji tenía kunais clavados en su espalda, vio a la araña gigante, se cansó, sacó 2 pergaminos y los lanzó al aire, dragones gemelos, de los 2 pergaminos salieron múltiples kunais, hachas, espadas, garrotes para darle a la araña gigante. Cuando impactaron la araña gigante se disipó. Kidomaru concluyó su teoría, el Byakugan tiene un punto ciego, perfecto, hora de acabar con esto. Segundo nivel. Kidomaru había cambiado, tenía una forma demoníaca y un tercer ojo es su frente, de su boca creó una flecha y de sus hilos se formó un arco, se preparó para atacar a la distancia, lanzó su flecha en dirección a Tenten. Neji que vio el ataque se percató que se dirigía a su amiga, corrió rápidamente y se tiró, ambos cayeron al piso y la flecha cayó en el árbol. Kidomaru lo vio divertido, usando su hilo de telaraña, creó múltiples flechas, estas se lanzaron hacia ambos. Neji viendo todo, una vez más usó el kaiten. Tenten usando su último pergamino lo lanzó y los kunais salieron impactando en las flechas, aún así, algunas cayeron en ellos. Neji estaba cansado, gastó demasiado chakra. Tenten tenía herido su brazo izquierdo. Kidomaru sonrió, este es el final, una vez más cargó con su arco una flecha apuntando a Neji, lo lanzó. Tenten que vio el ataque, se paró delante de Neji recibiendo el ataque, escupiendo sangre por el dolor, solo se cayó porque, si mi destino era caer, ¿por qué te metiste? Tenten lo miró, no seas idiota Neji, ¿acaso no te acuerdas cómo Naruto te ayudó? Yo hice lo mismo. Neji recordó cómo Naruto lo salvó de sí mismo, sonrió y dijo, descansa, yo me encargo ahora de esto. Tenten asintió, mirando la dirección del hilo de la flecha. Neji fue de inmediato, con su nivel de chakra actual, solo podía hacer un único ataque. Cuando Kidomaru estaba a la vista, él alistó otra flecha, la lanzó dando directo a Neji, aguantando el dolor, se acercó hacia su oponente, este lo miró fijamente. Neji alistó su ataque
final, esto termina ahora, 8 trigramas 256 palmas, 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas 32 palmas, 64 palmas, 128 palmas, Neji girando en 360 grados, terminó su ataque menos 256 palmas, terminó con el último impacto dando en su corazón, luego de una patada lo mandó donde estaba forma demoníaca desaparecía, Neji volvió con su compañera, le quitó la flecha que tenía clavada, Kidomaru los miró y sonrió, al menos no soy el único que morirá hoy, con sus últimas palabras, cerró sus ojos, Kidomaru murió, Neji y Tenten lo miraron, solo se recostaron en el piso, se miraron ambos y sonrieron luego quedaron inconscientes agarrados de las manos. Capítulo 44. Kiba y Mito contra Sakon Yukon. Kiba y Mito miraban a su único oponente, este solo corrió, ellos lo persiguieron, luego llegaron a un acantilado, Sakon bajó y los demás lo siguieron, ¿qué onda con este tipo? Solo corre, decía Kiba y Mito respondió, lo sé, es extraño, no bajes la guardia, Kiba asintió, Akamaru estaba bajo su chaqueta esperando, cuando llegaron al suelo, Sakon los miró riendo, Kiba cansado de correr, bajó a Akamaru y él fue a atacarlo, cuando le dio un golpe, algo lo detuvo, lo mandó a volar y él se recompuso en el aire, ¿qué fue eso? Se preguntaba él mismo, Sakon riendo dijo, jejeje, sorprendido, mi hermano Ukon se mueve a voluntad, protegiéndome de cualquier ataque, Mito usando su cadena de adamantina intentó agarrarlo pero lo esquivó, Sakon se abalanzó contra Mito, intentó golpearlo pero Kiba se interpuso, deteniendo el golpe pero la fuerza del golpe fue muy fuerte que lo mandó a volar hacia la roca, Kiba sintió el golpe, Sakon fue de inmediato a más rápido y se puso de lado, sin embargo 3 piernas golpearon a Kiba mandándole hacia el río, Kiba jadeó de dolor, sintió ese golpe, Mito se preparaba para atacarlo, sin embargo Sakon fue más rápido y de un puño golpeó a Mito y la mandó hacia donde Kiba, el dolor era insoportable, Sakon solo reía, qué patéticos, no pueden golpearme, ahora los mataré, Kiba se levantó, de un silbido Akamaru apareció, haciendo el clon de bestia humana, ambos atacaron, ahora sí verás, estilo de rayo. Gatsuga eléctrico, tanto Kiba y Akamaru giraron, el chakra de rayo se notaba, Sakon esquivó ambos ataques pero estos siguieron, Sakon solo se limitó a esquivar, Mito preparaba su cadena para agarrarlo y acabar con él, mientras esquivaba, se planteaba una cosa, qué divertido jugar con ellos, un poco más y luego nos divertiremos todos. Kiba siguió con su ataque, Mito teniendo listo su cadena lo lanzó, Sakon esperaba eso, cuando la cadena estaba por agarrarlo y el Gatsuga eléctrico también venía, cuando estaban cerca de él, lo esquivó y ambos ataques chocaron entre sí, Akamaru sintió el golpe, Kiba se detuvo al ver cómo Akamaru fue golpeado, Akamaru. Mito vio como su cadena golpeó a Akamaru, ella sabía que las cadenas de adamantina son muy resistentes y difíciles de romper ya que son muy duras, Kiba fue a ver a Akamaru, tranquilo amigo, estarás bien, Mito se acercó diciendo, perdón, fue mi culpa, no pensé que el enemigo haría eso, Kiba la miró y dijo, no es tu culpa, solo es de ese tipo que se aprovechó de la situación, Mito asintió, Sakon que vio divertido esto decidió ir más allá. Primera y segunda etapa. Las marcas negras le cubrían, Kiba y Mito lo vieron, luego una cabeza salió, las marcas negras le cubrían también, Kiba reconoció todo eso, era lo mismo que a Sasuke, sin perder tiempo se abalanzó contra ellos pero fue golpeado fuertemente y mandado a estamparse contra las rocas, ¡qué fuerza! Naruto se había enfrentado a esto, vamos yo también puedo, pensó para sí mismo, Silbo y Akamaru recuperado volvió, vamos Akamaru, hagámoslo, Kiba usó el clon de bestia humana y seguidamente usó un sello manual, estilo Inuzuka. Transformación combinada de hombre-bestia. Lobo de 2 cabezas, un perro gigante de 2 cabezas apareció, Mito estaba asombrada por lo que vio, Sakon y Ukon solo rieron, mira hermano, un perro callejero apareció, decía Sakon y Ukon agregó, encima babea, creo que debemos ponerle la correa, Kiba lo miró y luego comenzó con su ataque, canalizando chakra de rayo en todo su cuerpo, usó sus enormes garras para cortar a ambos, ellos lo esquivaron, siguió con su ataque hasta rodearlo, Kiba sonrió mentalmente ya que los tenía, entonces corrió hacia ellos, luego comenzaron a girar diciendo, estilo de rayo. Garoga eléctrico, el impacto fue directo, duró unos segundos y luego partió a la mitad a ambos, luego se detuvo al ver que acabó con ellos, Mito se acercó diciendo, wow eres increíble Kiba, una pregunta, ¿Naruto también puede hacer eso? Kiba sonrió y le respondió, claro, él puede, tiene 6 Ninken, si vieras lo que puede hacer, puede usar as, no terminó porque vio como su oponente se regeneraba, le salían brazos y pieras nuevas
nuevas, tanto Kiba y Mito quedaron atónitos ante el nuevo giro de los acontecimientos, luego ellos se levantaron con toda la normalidad. Buen golpe perro, decía Sakon y Ukon continuó, pero no lo suficiente para acabarnos, ahora es momento de ponerte la correa. Kiba gruñó ante esto, su mejor ataque no sirvió de nada, entonces volvió a embestir contra ellos, pero Sakon hizo unas señales con las manos, golpeó el piso y del suelo unas cadenas negras salieron, ataron las 4 patas y las 2 cabezas, dejando inmóvil a Kiba y a Akamaru, que es jutsu. Kiba intentó disipar el jutsu, pero extrañamente no pudo. ¿Qué pasa? No puedo disipar el jutsu. Sakon sonrió, es inútil perro, estas cadenas están hechas a base del chakra del sello maldito, además tienen un efecto, cuando agarran a alguien le impiden deshacer cualquier jutsu que hayan usado y pronto serás petrificado, cuando esté completo nada te salvará. Sakon y Ukon reían porque tendrían un nuevo trofeo. Kiba, que escuchó, sintió miedo, no podía hacer nada ahora. Mito fue a detenerlo pero Ukon no la dejó. No te metas niña, no dejaré que interrumpas. Haciendo todo lo posible luchó contra Ukon, con la esperanza de salvar a Kiba. Él en cambio comenzaba a petrificarse, no podía hacer nada, las cadenas no le dejaban moverse incluyendo que la petrificación era otro factor. Mito solo veía cómo él se iba petrificando. Kiba la miró y dijo, Mito, si esto acaba así, quiero decirte una cosa, yo te amo, dijo con la mitad de su cuerpo ya petrificado. Mítolo, pero aún tenemos mucho que vivir, no te dejaré así. Concentrando todo su chakra, de su espalda múltiples cadenas salieron, estos apartaron a Ukon, sin perder tiempo fue hacia Sakon, él solo sonrió, solo unos segundos más y acabará. Kiba ya estaba petrificado en todo su cuerpo, la cabeza de Akamaru también se petrificó, solo estaba la de Kiba que no le faltaba nada, solo se vio unas lágrimas que salían de él. Mito usando sus cadenas amarró a Sakon interrumpiendo el jutsu a tiempo, solo quedaba el ojo normal de Kiba, las cadenas negras se fueron, al notar esto, Kiba expulsó chakra y la parte petrificada comenzó a romperse, luego de unos segundos, se logró liberar. Mito sonrió y lanzó a Sakon lejos, fue a donde Kiba que deshizo el jutsu, cayó de pie agarrando a Akamaru que fue más afectado, ella solo lo abrazó y él le correspondió, se miraron y luego de tanto tiempo, se besaron, sellando así su amor de los dos, luego de separarse se volvieron a gracias Mito-chan, ella solo sonrió, eres un idiota, él respondió, soy tu idiota, volvieron a besarse, Sakon y Ukon vieron con enojo esto, su plan fue arruinado, Kiba los notó, él y Mito se separaron, él le dijo, debemos terminar esta pelea, ella asintió, con sus cadenas libres, Kiba recostó a Akamaru, lo dejó descansar, miró con enfado a Sakon que fue el causante de que Akamaru se lastimara desde el inicio, desenvainó su espada y en una explosión de chakra entró en su manto plateado con 2 colas, ustedes, me las pagarán, ellos solo rieron, entonces comenzó la pelea, Kiba fue hacia Sakon y Mito contra Ukon, ambos se defendían bien, luego un grito distrajo a Kiba, maldito monstruo sal de mi cuerpo, decía Mito y a su costado, Ukon estaba unido a ella, Kiba lo miró, de inmediato fue hacia ella, Mito-chan, ya llegó, Ukon le dijo, no te atrevas a lastimarme, si lo haces ella también será, compartimos órganos y de a poco mi sangre la destruirá por dentro. Kiba maldijo ante eso, estaba pensando una forma hasta que Mito actuó, bastardo, no te dejaré, usando su cadena de chakra, se autolesionó, tanto Ukon y Mito escupieron sangre, mocosa, no pensé que harías eso, Mito sonrió, si muero, te llevaré conmigo, usando su cadena de nuevo volvió a autolastimarse, Ukon sin opciones abandonó el cuerpo de Mito, ella se arrodilló por el dolor que sentía, Kiba de inmediato fue a ayudarla, la levantó y la llevó donde Akamaru, la colocó suavemente en el piso y le dijo, ¿por qué tienes que lastimarte así? Me has preocupado. Mito lo miró, mira quién habla, casi quedas hecho de piedra. Kiba solo sonrió, se mordió el pulgar, hizo unas señales con una sola mano, luego golpeó el piso, una nube de humo apareció y salieron 3 zorros, eran Teo y 2 de su escolta. Kiba-sama, díganos qué necesita, Kiba comentó, cura a toda costa, los 3 se inclinaron, ay Kiba-sama, Mito observó extrañada todo pero no dijo nada, Teo la examinó, colocando su cola en la herida, se concentró en curarla, Kiba se volteó a ver a los dos, los fulminó con la mirada, cargando su espada, canalizó chakra de rayo y inconscientemente chakra de agua, cargó contra los dos una vez más, recordó algunas palabras que le dijo Naruto cuando se encontró con el viejo sabio. Flash. Kiba, el viejo sabio me dijo que el ninjutsu que conocemos se llamó una vez ninsu, él lo creó junto con el chakra, ya que es el vínculo que une a las personas que llama amor y de ahí surge el poder para proteger lo que amamos, son 2 fuerzas opuestas que separadas hacen muchas cosas pero juntas son invencibles, el ninsu es símbolo de todos nuestros vínculos y nos otorga el poder para luchar y defender lo que es precioso para nosotros, nunca lo olvides.
Kiba recordando esas palabras, él sabía que tenía a alguien que proteger, a su familia, a sus amigos, a Akamaru y por supuesto a Mito la que es muy preciada para él, entonces canalizando ambos chakra de rayo y agua, el rayo que estaba en su espada cambió, de un azul a violeta, como si las palabras se le vinieran a la mente dijo, elemento tormenta. Circo láser, múltiples rayos púrpura se dirigieron hacia Sakon y Yukon, ellos al ver el ataque se prepararon para esquivarlo, Sakon lo logró pero Ukon fue alcanzado, los rayos quemaron por completo su cuerpo, Ukon estaba ahí, aún vivo pero muy lastimado, Sakon fue para de vuelta unirlo a su cuerpo, pero Kiba fue rápido, usando su espada dijo, elemento tormenta. Espada láser, la espada de Kiba se rodeó de un rayo morado que se concentraron, dando forma a una espada recta, entonces de varios cortes despedaza a Ukon matándolo, Ukon, gritó Sakon viendo como su hermano fue asesinado, Kiba lo miró diciendo, eso fue por Mito-chan, ahora sigues tú, una vez más se abalanzó hacia Sakon, este se mordió el pulgar y golpeó el piso, una puerta gigante demoníaca surgió, Sakon rió diciendo, esta es la defensa definitiva de Orochimaru-sama, no la atravesarás, a Kiba no le importó, siguió avanzando luego de eso de un corte fino destrozó la puerta, Sakon incrédulo por lo que vio, solo se quedó ahí, Kiba cuando llegó, se detuvo, lo miró y sonrió, alzando su espada dijo, para ti tengo algo especial, los rayos púrpura salieron de la espada, rodearon a Sakon, luego concentrándose dijo, ahora esto es por Akamaru, elemento tormenta. Plasma relámpago, los rayos se concentraron, luego todos fueron contra Sakon y lo atravesaban solo se escuchaban los gritos dentro de la cúpula de rayo, cuando acabó, Sakon estaba ahí tirado, muerto, Kiba agotado por todo, volvió con Mito para ver cómo estaba, cuando llegó vio como Teo estaba ahí, parado, él le dijo, Kiba-sama, he terminado de curarla, debería despertar en breves, nosotros nos retiramos, de una nube de humo los tres zorros se fueron, Kiba se acercó a Mito, ella abría los ojos lentamente, miró a Kiba con su manto plateado, lo que le sorprendió es que en vez de 2 colas habían 3, luego lo miró sonriendo preguntando, ¿acabó todo? Kiba asintió, ya acabó todo Mito-chan, ambos rieron y Mito dijo, eres un idiota Kiba-kun, Kiba respondió, oh, bueno ya sabes, siempre seré tu idiota, luego de eso, se sentó a su lado, se miraron y luego se besaron, cuando se separaron Kiba mencionó, puedo acostumbrarme a esto, solo rieron entre dientes y miraron el cielo, su pelea había terminado, triunfaron ante un fuerte desafío, desde la lejanía un tipo con un traje negro parecido a un gato, tenía vendado algo en su espalda, las marcas moradas en su cara se notaban, era Kankuro, había llegado para ayudar pero, bueno a las finales no fue necesario mi intervención, igual debería ir a ver si están bien, los shinobis de arena llegaron, la ayuda que brindarán en la lucha inclinará la balanza. Capítulo 45. Shikamaru y Shino contra Tayuya. Malditas moscas, los aplastaré, jutsu de invocación, Tayuya golpeando el piso invocó a 3 seres extraños, Shikamaru y Shino miraban, luego Tayuya sacó una flauta y comenzó a tocar una melodía que había logrado mover a las invocaciones, estos con armas en mano fueron contra los 2 ninjas de la hoja, Shikamaru analizaba la situación miró a Shino y él también hizo lo mismo, asintieron y comenzaron, sabían que la flauta era la causante, así que de inmediato idearon un plan, para detener el sonido, Shino comenzó liberando sus insectos secretamente para llegar hacia Tayuya, Shikamaru distraía a las invocaciones, luego Shino fue con Shikamaru que solo le asintió, entendiendo el mensaje solo esperaron, Tayuya veía divertido la situación, quería jugar un rato más antes de usar el sello maldito, luego Shikamaru ideó un plan para detener a las invocaciones, uno de las invocaciones golpeó a Shino, Tayuya sonrió pero, este se dispersó en una nube de insectos, maldiciendo se concentró en el otro, Shikamaru alistaba todo, 9 kunais eran suficientes, sin uso el sello maldito. Primer nivel. Las marcas negras cubrieron a Tayuya, usando su flauta tocó una melodía diferente, las invocaciones abrieron la boca y salieron unos espectros, uno fue en contra de Shikamaru, este logró esquivarlo, pero su mano espiritual fue devorada, sintiendo el calambre no podía mover su mano, Tayuya sonrió diciendo, ja tu mano pronto se petrificará, mis espectros devoran el espíritu, cuando alcanzan a su presa, lo devoran y este se petrificará a no ser que disipe a mis invocaciones, si te petrificas así yo los disipe te quedarás así permanente
Rápidamente, el tiempo corre, Shikamaru frunció el ceño ante esto, Shino se puso a su lado preguntando, ¿estás bien Shikamaru? Él respondió, si te refieres a que mi mano está entumecida y que de a poco se anda petrificado, entonces sí, estoy bien. Shino asintió entonces poniendo en marcha su plan, Shikamaru con su mano normal lanzó kunai Satayuya, esta usó a su invocación para cubrirse, así fue por unos segundos, hasta que uno fue muy arriba y cortó una bomba cegadora, mierda y la zona de iluminó, Shikamaru aprovechando la oportunidad, usando su jutsu de sombra, logró atrapar a las tres invocaciones, luego junto con los tres se abalanzaron contra Tayuya, mierda, Tayuya disipó a sus criaturas, la mano de Shikamaru volvió a la normalidad, suspiró sabiendo que su plan salió bien, ahora era del segundo plan, miró a Shino que le asintió, entendiendo el mensaje usó a sus insectos, rodeó a Tayuya con ellos intentando quitarle su flauta, ella en cambio tenía otra idea, mierda así jugaremos, entonces iniciaré con la segunda etapa. Segundo nivel. Bastardos, ahora verán, Tayuya cambió de aspecto, usando su fuerza tocó una melodía diferente, los insectos de Shino retrocedían, el propio Shino jadeó de dolor, ¿oh Shino qué te pasa? Decía Shikamaru y el otro respondió, esa melodía, está controlando a mis insectos, no sé cuánto duraré, Shikamaru la miró, mujer problemática, todas son iguales, bueno tendré que detenerte, Tayuya con los ojos en blanco por lo escuchado dijo, problemáticos serán ustedes bastardos, ahora te atacaré con los mismos insectos de tu amigo. Usando su flauta, Tayuya ordenó a los insectos de Shino atacar a Shikamaru, el propio Shino luchaba, su plan anterior fue un fracaso y ahora está pagando las consecuencias, Shikamaru estaba rodeado de los insectos, solo suspiró, pero una ráfaga de viento dispersó a todos los insectos, Temari la usuaria de viento llegó a ayudar, Shikamaru la vio y volvió a suspirar, así que ustedes son los refuerzos que solicité, Temari sonrió, obviamente, chico problemático, Shikamaru solo dijo, rubia problemática, porque tenemos un problema, debemos deshacernos de esa flauta, Shino está al borde del colapso así que debemos actuar, Temari asintió, Tayuya solo la miró diciendo, genial otra mosca, Temari frunció el ceño, sin perder tiempo alzó su abanico agitándolo diciendo, estilo de viento. Guadaña de ciclón, el viento generado por tal fuerza comenzó a cortar todo a su paso, Tayuya se cubrió la cara pero su flauta fue destruida, Shikamaru sonrió al ver que la flauta problemática fue destruida, Shino se calmó, se colocó al lado del resto, ya estoy algo mejor, Shikamaru hagamos eso, Shikamaru asintió, Shino poniéndose en marcha creó un puente de insectos y de ahí la sombra se extendió, Tayuya perpleja ante tal viento, iba a moverse pero fue atrapada por la sombra de Shikamaru, posesión de sombra completa. Ahora acabénla, Temari sonrió, se mordió el pulgar haciendo una línea de sangre en su abanico, preparándose dijo, invocación. Danza de guadaña, agitando su abanico un tejón salió cargando una guadaña en dirección hacia Tayuya, cortando todo a su paso, Tayuya fue enterrada y cortada por tal ataque, luego de unos segundos la zona se aclaró y Tayuya estaba ahí, tirada, sus marcas desaparecieron, murió por los cortes y aplastada por los troncos que le cayeron encima, todos suspiraron, la pelea terminó, a lo lejos tres personas llegaban, eran Kiba, Mito y Kankuro, Shikamaru los miró diciendo, también acabaron, de seguro el chico gato los ayudó, Kankuro negó con la cabeza, no, en primera no soy un gato y lo segundo, no llegué a ayudarlos porque cierto bicolor los fulminó a todos con su rayo, Kiba solo reía, Shikamaru solo dijo, bicolor problemático, ¿saben algo del resto? Kiba iba a responder pero sintió un poder grande en dirección al norte, siento un poder muy grande allá, Temari vio la dirección y sabía quién estaba ahí, Gaara, no perdamos tiempo vamos a ayudarlo, todos asintieron y fueron a la zona 5 minutos después. ¿Qué es todo esto? Un campo de huesos, todos miraron el valle, estaba cubierto de puros huesos, luego visualizaron al resto, Gaara estaba ahí llevando a Menma y Lee en su arena heridos, Kiba sin dudarlo fue a ayudarlos, el resto les siguió, Gaara los vio y dijo, no se acerquen, ese tipo sale de los huesos, al decir eso todos estaban alerta, luego atrás de ellos Kimimaro apareció, Kiba con su espada bloqueó el ataque, lo miró y frunció el ceño, Kimimaro solo dijo, más vinieron, todos morirán en nombre de Orochimaru-sama, una pelea muy grande se llevó antes de la llegada del resto, sin embargo para Kiba era la oportunidad para probar sus nuevas habilidades. Capítulo 46.
Menma y Lee contra Kimimaro, momentos después de que Naruto los dejará para seguir a Sasuke. Menma y Lee lo miraban, Kimimaro solo los miraba como estorbos, entonces Menma hizo 4 clones de sombra, entonces los clones comenzaron a moverse, rodearon a Kimimaro, este solo miraba, los clones fueron a golpearlo pero Kimimaro solo esquivaba, los clones intentaron golpearlo pero, Kimimaro de un golpe solo los disipaba, Lee fue a atacarlo, Kimimaro esquivó los golpes y luego le dio un derechazo mandándole hacia Menma, solo los miro diciendo, eso es lo único que pueden hacer, que lastima, pierdo mi tiempo, mueran, la enorme intención asesina se sintió, Menma y Lee temblaron, qué presión, ¿realmente él es humano? Pensó Menma y Lee solo miraba, Kimimaro de su mano sacó un hueso, Menma y Lee vieron eso y fue algo traumático, Kimimaro se lanzó hacia ellos, Menma cruzó los dedos, 3 clones salieron pero Kimimaro de un tajo los disipó, Lee empujó a Menma y él recibió el corte, Lee, gritó Menma al ver a su compañero herido, Lee se tocó la parte cortada, solo aguanto el dolor, Kimimaro lo miró diciendo, vaya, evitaste la muerte por segundos, ahora por respeto, te daré una muerte rápida, Kimimaro fue contra Lee pero Menma cargando un Rasengan se lanzó hacia Kimimaro, él lo vio, se detuvo, su brazo salieron más huesos, espero el impacto, Menma vio eso pero no se preocupó, entonces le impactó pero, no hubo daños, Menma sorprendido ante eso, no se dio cuenta, un hueso lo atravesó en un punto vital, Menma escupió sangre, la herida estaba presente, la sangre caía, Kimimaro dijo, es una lástima, ahora morirás, Kimimaro cargó contra Menma la hoja, pateó a Kimimaro alejándolo de Menma, él se agarraba la herida, Lee lo miró, Menma-kun no te sobreesfuerces ese tipo te golpeó en un punto vital, yo te cubriré, descansa, Menma asintió y sacó su botiquín de primeros auxilios para curarse, Lee miró a Kimimaro diciendo, tú, no permitiré que mis amigos sean lastimados, ahora es momento de que mis llamas de la juventud brille, Lee se quitó sus pesas, luego cargando chakra de rayo en sus piernas, se movió a una velocidad muy rápida, Kimimaro no pudo reaccionar a tiempo y fue golpeado, Lee cargando sus puños con rayo mandó a volar a su oponente, Kimimaro se estrelló con el árbol luego se levantó, al parecer alguien que sí vale mi tiempo, te doy créditos por golpearme, ahora me toca, Kimimaro se movió igual a la velocidad de Lee, intentó cortarlo pero Lee lo esquivó, él notó la velocidad nueva de su oponente, entonces colocando su pulgar en su pecho dijo -8 puertas internas, primera puerta abierta, con un impulso Lee se movió más rápido que Kimimaro, lo golpeó con tal fuerza que lo mandó a volar de nuevo, sin perder tiempo se estaba desvendando las vendas, corriendo hacia Kimimaro, lo enrolló, lo alzó al aire y impulsándose hacia abajo dijo, loto primario, girando hacia abajo estampó a Kimimaro en el piso, Lee esta vez gracias a la curación de Naruto es más resistente, sin embargo Kimimaro se andaba levantando, estaba protegido con una armadura de huesos, te doy crédito, lograste herirme, ahora me toca, alzando su mano disparó múltiples huesos pero a dirección de Menma, Lee lo notó iba a ir pero un hueso en su delante lo detuvo, primero a deshacerme de la basura, Menma que andaba curándose vio el ataque que se dirigía hacia él, intentó moverse pero no podía, solo esperó el impacto pero un muro de arena lo salvó, Menma vio eso, Gaara apareció a ayudar en la lucha, Lee que lo miró pensó que iba a hacer algo pero Gaara se acercó a él diciendo como aliado de Konoha y quería decirte algo, perdón por lastimarte en los exámenes Chunin, Lee sonrió diciendo, está bien, ahora derrotemos a este oponente duro, Gaara asintió, Kimimaro lo vio diciendo, otro más, bueno no hay diferencia, los mataré a ambos, Kimimaro lanzando huesos de sus dedos fue directo hacia Gaara, él con su arena se cubrió, Kimimaro se sorprendió al ver eso, ya veo, la arena te protege, entonces debo ponerme serio. Primer nivel. Unas marcas negras aparecieron en Kimimaro, luego usando sus huesos creó unas espadas y se lanzó hacia ellos, Lee listo también cargó, esquivando los cortes intentó golpearlo pero una armadura de huesos lo protegió, no caigo 3 veces en el mismo truco, el hueso logró protegerlo de los ataques de Lee, Gaara preparó shurikens de arena y los lanzó, Kimimaro de un corte destruyó los shuriken, Gaara listó la arena debajo de los pies de Kimimaro, lo rodeó y dijo, ataúd de arena, la arena se comprimió pero Kimimaro salió ileso, sus huesos le cubrieron, él miró a Gaara, interesante, ustedes dos valen mi tiempo, en recompensa los mataré juntos, Kimimaro usando sus huesos,
Formó unas cuchillas saliendo de su brazo, entonces corrió hacia ellos, Lee viendo el ataque, también cargó, usando sus golpes intentó golpear a Kimimaro pero él se cubría con sus brazos, él usando su brazo cortaba la ropa de Lee, él evitaba los cortes, ya tenía uno grande, tener otro no le favorece, Gaara separó a ambos mismas se lo tiró a Kimimaro, lo amarró diciendo, ahora golpéalo, Lee asintió y en marcha golpeó a Kimimaro mandándole a volar, Menma que se recuperó un poco, estaba en la espalda de Kimimaro cargando un Rasengan lo estampó y volvió a mandarlo hacia Lee, aprovechando pateó a Kimimaro hacia arriba y Gaara creando un mini tanuki aplastó a Kimimaro en el piso, pasó unos segundos, pensaron que ya lo derrotaron pero Kimimaro salió girando, estaba rodeado con sus huesos, entonces los disparó hacia ellos, Gaara cubrió a Lee y Menma para protegerlos, Kimimaro aprovechó el momento, fue hacia Menma y de una patada lo mandó hacia Lee, golpeó su herida que se había tratado, la sangre salía y él escupió sangre también, Lee miró a Kimimaro diciendo, he de decirte que eres duro pero te diré algo, el loto florece 2 veces, 8 puertas internas, cuarta puerta abierta, quinta puerta abierta, Lee cambió de color a rojo, se abalanzó hacia Kimimaro con el doble de velocidad de antes, logró golpearlo con su puño hacia arriba, saltó hacia él y con un golpe muy potente dijo, loto oculto, estampó a Kimimaro hacia el suelo, Gaara recogió a Menma y atrapó a Lee, luego de un tsunami de arena cubrió todo el campo, cuando enterró a Kimimaro, colocó su palma en la arena diciendo, esto se acabó, entierro de arena, toda la arena se comprimió, aplastó todo lo que había abajo, Gaara que estaba en el aire con Lee y Menma heridos, solo miró, cuando determinó que ya murió se estaba retirando pero, un temblor ocurrió, todo el campo de lleno de huesos, múltiples tamaños salían, la arena fue reemplazada de puros huesos, Gaara se quedó perplejo con todo esto, solo miró alrededor para ver de dónde salía, a la espalda de Gaara apareció Kimimaro y intentó cortarlo pero la arena lo protegió, Kimimaro se volvió a meter en los huesos, Gaara miró perplejo, solo miró a todos lados para ver de dónde atacará y vio como el resto llegaban, él solo gritó, no se acerquen, ese atentos ante eso, Kimimaro apareció y intentó cortar a uno y Kiba detuvo el ataque con su espada, lo miró y frunció el ceño, Kimimaro dijo, vienen más, todos morirán en nombre de Orochimaru-sama, Kiba vio cómo se metía de nuevo en los huesos, todos se pusieron alerta, Shikamaru analizaba la situación para ver si podía idear un plan, pero Kimimaro apareció una vez más detrás de Shino pero fue detenido por Kiba una vez más, de nuevo retrocedió, Shikamaru viendo eso preguntó, Kiba, ¿cómo sabías que iba a aparecer ahí? Kiba respondió, no lo sé, solo sentía a alguien con intención de atacarnos y fui ahí, entonces él apareció y no terminó porque de nuevo fue y detuvo otro ataque de Kimimaro, Shikamaru dedujo rápidamente la situación, bicolor problemático, al parecer detectas la malicia, así cuando él va a atacar ya sabes dónde será y puedes interceptarlo, todos se asombraron ante la deducción rápida que dio Shikamaru, probando, Kiba se concentró y detectó a Kimimaro, de nuevo bloqueo deducción de Shikamaru fue correcta, Gaara apareció al lado de ellos preguntando, ¿qué hacemos? Ese tipo es muy poderoso, ni mis ataques más fuertes lo lastimaron, Kiba miró a sus dos compañeros lastimados, se mordió el pulgar, hizo unas señales con una mano y la golpeó al piso, Teo una vez más apareció, Kiba-sama ¿qué desea? Kiba ordenó, cúralos a ellos, están mal heridos, Teo asintió y fue pero Kimimaro no quería dejarle, Gaara los rodeó con la arena diciendo, no te preocupes, los protegeré, Kiba asintió y Shikamaru dijo, nuestra mejor opción es Kiba, que puede detectar al enemigo, por ahora debemos retroceder y brindarle apoyo desde la distancia, todos estuvieron de acuerdo, Gaara dijo, vengan conmigo, mi arena los protegerá, todos fueron con Gaara, Kiba se quedó listo para luchar contra Kimimaro, activando su manto plateado se alistó, el resto lo miró sorprendido excepto Shino y Mito que ya sabían de esto, Shikamaru solo dijo, bicolores problemáticos, hermanos tenían que ser, Kiba intentó cortarlo por la espalda pero, Kiba lo esquivó y chocó su espada con su hueso, basta de jugar a pegarle al topo, no puedes ocultarte de mí, gritó Kiba y Kimimaro salió, ya veo, eres muy diferente del resto, contigo podré aprovechar mi tiempo, Kimimaro se mostró preparándose para atacar, Kiba listo para ejecutar sus ataques, entonces comenzó, estilo de rayo. Múltiples perros eléctricos, perros formados por chakra de rayo fueron hacia Kimimaro, él solo estiró sus brazos y comenzó a girar, los perros impactaron pero Kimimaro los disipó, Kiba hizo una mueca ante eso, entonces se abalanzó hacia él para combatir a corta distancia, Kimimaro se preparó también y ambos chocaron, danzaban en un ataque de Kenjutsu contra los huesos fuertes de Kimimaro potenciado por el primer nivel del sello maldito, el resto miraba, Shikamaru comentó, esperemos el mejor momento para atacar, ahora solo seríamos una carga para él,
Todos asintieron y esperaron la mejor oportunidad. Kiba viendo esto decidió usar su siguiente movimiento, vale, eres duro pero vas a perder, elemento tormenta. Circo láser, unos láseres morados fueron contra Kimimaro, este se cubrió con sus huesos, los láseres intentaron atravesar los huesos pero no pudieron, Kimimaro una vez más se hundió en sus huesos dispersados, Kiba solo esperó que apareciera, desde la distancia una onda de huesos venían, Kiba al ver eso solo hizo lo que siempre hace, estilo Kitsune. Calma, los proyectiles fueron desviados, Kimimaro apareció detrás de él pero sus colas lo agarraron para frenarlo, eres mío ahora, Kiba con un movimiento dijo, estilo Kitsune. Corte media luna, la espada iba a cortar el cuello de Kimimaro pero unos huesos saliendo del mismo sitio donde iba a cortarlo bloquearon el ataque, Kiba viendo esto, se alejó soltando a Kimimaro, él salió y sacando dos huesos de sus manos fue contra Kiba, él también hizo lo mismo y comenzaron de nuevo con un duelo de Kenjutsu, los demás observaban todo, Shino dijo, están igualados, debemos de intervenir para darle la ventaja, Shikamaru solo negó con la cabeza, no, aún no es el momento, él aún puede, el enemigo es muy fuerte, solo él o Naruto pueden contra él, todos asintieron, Kiba viendo la igualdad concentró el chakra elemental de nuevo diciendo, elemento tormenta. Espada láser, una espada láser se formó de su espada normal, luego se abalanzó contra Kimimaro, él se cubrió pero los huesos se rompieron al contacto de la espada láser hiriéndolo, retrocediendo Kimimaro dijo, eres el primero que me hace sangrar y herirme de esa manera, debo elogiarte, ahora déjame corresponder eso. Segundo nivel. Kimimaro comenzó a cambiar, su piel se volvió oscura, su rostro pasó a ser como un monstruo, Kiba se preparó, ya que su pelea iba a ir más allá de lo esperado, por otro lado, el resto miró esa transformación, Shikamaru dijo, qué problemático, es igual como el resto, todos prepárense, en cualquier momento atacaremos, todos ahintieron, Kiba comenzó a atacarlo pero Kimimaro bloqueó el ataque y mandó a volar a Kiba, él se chocó con los huesos que había, jadeó un poco ya que el golpe dolió, recuperándose cargo de nuevo, usando su espada láser golpeó a Kimimaro y él la bloqueó, así siguieron, Kiba retrocediendo cargó su chakra en su ataque, ¿qué te parece esto, elemento tormenta? Plasma relámpago, los rayos rodearon a Kimimaro y él usando sus huesos se cubrió, los láseres salieron para impactar y él se puso a girar, Kiba esperaba que con esto lograra herirlo, cuando acabó se sorprendió, Kimimaro estaba intacto, esta vez, cambió de postura, su columna salió de su cuerpo, Kiba vio con asco eso, eres un extraño, Kimimaro no respondió, luego comenzó a atacarlo pero una ráfaga de viento empujó a Kimimaro, luego la arena lo agarró y lo estampó hacia el suelo, de ahí unas cadenas doradas lo amarraron, unos kunais explosivos le dieron, Kiba vio como el resto llegó a ayudar, oh feo, ¿qué harás ahora? Dijo Temari y Kimimaro respondió, matarlos a todos, se hundió de nuevo, Gaara sabía que venía y les indicó a todos que se preparen, de varios lados salió la columna de Kimimaro para atacar a todos de golpe pero, Kiba usando los clones de sombra protegió a todos, mientras yo esté aquí, no los tocarás, además mientras el ninju sea nuestro símbolo todos extrañados ante lo escuchado, Kiba los miró y explicó mientras bloqueaba los ataques de Kimimaro, ¿alguno conoce la historia del sabio de los 6 caminos? Shikamaru fue el que contestó, se dice que el sabio de los 6 caminos fue el primer ninja que creó el ninjutsu, pero eso es un mito, Kiba negó con la cabeza mientras bloqueaba otro ataque, no, no fue el primero, sería mucho por explicar pero les contaré lo esencial, el sabio de los 6 caminos creó el chakra, esto fue con el fin de conectar a todos y llamó a ese vínculo el ninju, siendo el símbolo del amor y el poder, pero con el tiempo cambió a ser llamado el ninjutsu que todos conocemos, Temari preguntó, ¿cómo sabes eso? Si lo que dices es verdad debió pasar muchos años y toda información quedó en el olvido, Kiba sonriendo le contestó, eso es fácil de responder, Naruto es el sucesor del ninju y él pronto difundirá de nuevo ese conocimiento, lo compartió conmigo y yo lo ayudaré a hacerlo realidad, nunca sé, Shikamaru unía hilos ante eso, entonces comentó, ya veo, entonces quieres decir que él se encontró con el sabio de los 6 caminos y lo nombró su sucesor, Kiba sonrió ante lo escuchado y le respondió, así es pero no solo eso, compartió su poder con él, ya que tenía fe que podría cambiar el mundo y yo estaré con él ayudándolo en eso y ahora será el inicio, el ninju es la unión del amor y el poder, separados son fuertes pero juntos son invencibles, eso fue lo que Naruto me dijo y yo también les comparto esto, la unión de todos nos hace fuertes, juntos acabemos esto, una sonrisa se formó a todos,
Kimimaro salió rodeado de huesos lanzando a todos, Gaara usó su arena para defender a todos, mientras yo esté aquí, él no los tocará. Kimimaro comenzó a moverse hacia Shino pero fue detenido por una sombra, qué problemático, mientras yo sepa su ubicación no se acercara a nosotros. Shino continuó, por supuesto, yo ayudaré a Shikamaru a crear un puente, una ráfaga de viento alejo a Kimimaro a una distancia de todos. Temari agregó, ese monstruo no se acercará ya que lo alejaré con mi viento. Kiba fue contra Kimimaro, él preparándose pero unas cadenas salieron y lo agarraron inmovilizándolo, yo lo inmovilizaré para que le des en el blanco. Lee que apareció golpeó a Kimimaro enviándolo hacia Kiba. Josh, hagamos brillar nuestra llama de la juventud. Teo estaba curando a Menma que era el más herido, pero con Lee logró sanarlo. Kiba sonrió viendo cómo ellos entendieron su explicación, atacando a Kimimaro con su espada láser intentó cortarlo y acabarlo de una vez pero, se cubrió con sus huesos. Kiba al notar el peligro retrocedió, frunció el ceño, el tipo era muy duro, luego recurrió a sus amigos Biju, Shukaku, Matatabi, y Sobuyuki, sé que están mirando, por favor empréstenme su fuerza. Los Biju que lo escucharon sonrieron diciendo, claro que sí, comentó Shukaku. Por supuesto, Matatabi respondió, con gusto, dijo Isobu. Acaba, un chakra rodeó a Kiba, el resto que no eran sensor pero sintieron ese poder, miraron como su compañero era rodeado por un humo surgido por las nubes. Yuki comentó, aunque es incompleto, será suficiente para que puedas acabar con él, solo no te contengas. Kiba asintió, Kurama que observaba tanto la pelea de Naruto y de Kiba sonrió con lo que iba a ver, el pequeño Kid tiene agallas, ahora depende de él acabar con esto. Cuando el humo se iba disipando, se veía a alguien diferente, el manto plateado fue reemplazado por un kimono abierto, 6 magatamas en un collar estaba en su cuello, en su espalda 9 magatamas estaban formados en fila de 3, encima había un círculo rodeado por otros círculos más grandes y abajo había una coma, lo llamativo eran 4 orbes negros flotando detrás de él, pero lo que más sorprendió es que su ojo derecho fue reemplazado por un ojo morado con círculos concéntricos alrededor de la pupila, era Kiba pero totalmente cambiado. Yuki comentó, esto es todo lo tu hermano solo puedes tener uno, aún así nuestro poder contigo se genera naturalmente como con Naruto, ahora ve, Kiba comentó, gracias chicos, no desaprovecharé esto. Kiba caminaba, un orbe negro avanzó hacia su mano, cambiando a una barra negra más grande a lo que Naruto usa, los que lo miraban tenían la mandíbula abierta. Mito la que recobró la conciencia preguntó, Kiba-kun ¿eres tú? Kiba la miró y sonrió diciendo, claro Mito-chan soy yo, solo que ahora siento que puedo hacer muchas cosas. Shikamaru que recobró sus sentidos lo miró diciendo, qué problemático, ahora ve, acaba con esto. Kiba miró a Kimimaro y se preparó, él se abalanzó pero Kiba usando su nuevo bastón, bloqueó con facilidad su ataque rompiendo su espada de hueso. Kimimaro sorprendido retrocedió diciendo, tu cambio es sorprendente, aún así, no me ganarás. Usando su columna la colocó en el piso y múltiples huesos iban hacia él, en cambio Kiba usando otro orbe negro creó un escudo que lo protegió, los huesos orbe negro, luego volvió a la normalidad, siendo el orbe pequeño de nuevo. Shikamaru analizaba la situación y dijo, ya no es necesario nuestra intervención, él solo puede, solo hay que cubrirnos si el tipo quiere atacarnos. Todos asintieron. Kiba viendo que esto se alargaba decidió terminarlo de una vez, flotando hacia arriba, las nubes comenzaron a crear una tormenta, los rayos morados surgieron. Kimimaro que observó esto solo disparó sus huesos pero algo invisible lo bloqueaba, luego saltó para alcanzarlo, usando su columna se impulsó hacia él, pero mirándolo con su nuevo ojo, siendo el Rinnegan inmovilizó a Kimimaro en el aire. Kiba miró con asombro eso, una sombra igual a él lo sostenía inmovilizándolo, sin perder tiempo, los rayos se juntaron, luego un dragón de trueno surgió al lado de Kiba, este dijo, esto es tu final, ahora acabaré contigo, arte sabio. Dragón celestial de rayo, el dragón se dirigió hacia Kimimaro, tragándoselo, luego fue hacia arriba desapareciendo, Kimimaro desapareció, fue desintegrado totalmente. Kiba volvió al piso, miró al resto y sonrió, ya terminó todo, desactivando su poder, él solo pudo caer al piso cansado, los demás fueron hacia él. Mito se acercó a él agarrándolo, lo miró y le dijo, eres muy imprudente e idiota. Kiba solo sonrió diciendo, ya sabes mi respuesta. Mito solo reía entre dientes. Shikamaru preguntó,
Naruto, oye problemático, buen trabajo y una cosa, esas cosas negras siempre estarán ahí o qué. Kiba miró y a su lado estaban los orbes negros que uso, eran 4, Kurama vio divertido esto y le dijo, vaya pequeño Kid, debes volverte predicador, pero ya activaste el modo sabio de los 6 caminos aunque incompleto, aún así, esos orbes negros se llaman Gudoudamas, luego veremos cómo lo puedes usar. A diferencia de Naruto, tú lograste obtener un Rinnegan usando el poder de los Bihulu despertándolo de manera natural, aunque solo en tu caso no se irán, pero luego te enseño cómo ocultarlos, te ganaste tu descanso ahí si ven una mini luna subiendo es Orochimaru encerrado en el Ichibaku Tensei, bueno luego sabrás los detalles, por ahora solo disfruta de tu descanso. Kiba asintió, miró a Mito preguntando, ¿tengo algo raro o qué? Ella solo reía, no, solo que es raro verte con un ojo morado. Kiba sonrió, oh pero sigo siendo el mismo de siempre. Mito sonrió y luego lo besó y él le correspondió, el resto solo sonrió al ver la escena, no dijeron nada, no querían interrumpir, la batalla contra los 5 del sonido acabó, pero Naruto tiene una batalla más difícil que todos, donde su verdadero poder saldrá a la luz. Capítulo 47. Valle del Fin, Naruto contra Sasuke. Naruto miraba a Sasuke, este tenía las marcas negras cubriéndolo, Naruto hizo una mueca diciendo, dependes de eso, sabes que puedo neutralizarlo, Sasuke lo fulminó con la mirada, no te dejaré hacer eso, este es mi poder, nadie me lo arrebatará, Naruto solo suspiró, pues despídete de eso, hoy desapareceré esa maldición que te corrompe, debo cumplir una promesa y volver con el resto, debo saber cómo están todos así que terminaré rápido, Sasuke haciendo unas señales con las manos dijo, estilo de fuego. Gran bola de fuego, Naruto al ver el ataque desenvainó su espada, esta tornándose de color celeste dijo, estilo de agua. Gran bola de agua, ambos ataques se anularon entre sí, Sasuke fue para un duelo de taijutsu pero Naruto era más veloz, con solo 2 patadas mandó a volar a Sasuke hacia la cabeza de la estatua de Madara, él maldijo ya que no podía predecir sus movimientos, viendo la situación actual, usó el sello maldito, Naruto sintió esa malicia de nuevo, suspiró viendo que debe eliminar eso, pero había algo diferente. La energía que irradiaba ahora era más fuerte que en la arena. Kurama le habló, Kid, esa energía es más potente que la última vez, ten cuidado. Naruto asintió y se preparó de nuevo, chasqueando los dedos preparó a sus Ninken, ellos se colocaron a su delante, haciendo la transformación hombre bestia, los 7 listo para ir contra Sasuke, él en cambio los miraba sádicamente, su Sharingan de 2 tomoes cambió a 3 tomoes en cada ojo, luego comenzó, Sasuke fue hacia uno con la oportunidad de golpearlo pero él lo esquivó, luego intentó golpearlo pero no pasó nada, Sasuke molesto fue ciego pero, sorpresivamente él lo esquivó, Sasuke miró con atención eso, luego otro Ninken lo pateó mandándole hacia abajo de las estatuas, la visión compartida del Rinnegan daba frutos, luego todos bajaron, Sasuke ahí estaba esperando, miró con enfado a Naruto, porque interfieres en mi búsqueda de poder, Naruto le respondió, tú buscas algo pasajero, el verdadero poder se obtiene al luchar por tus camaradas, por proteger algo, Sasuke solo sonrió, camaradas, ¿proteger algo? No me queda nada de eso, toda mi familia murió, mi clan pereció, así que solo me queda mi odio, mi venganza, por eso necesito el poder, para matar a Itachi, el que mató a todo mi clan. Naruto que escuchó le dijo, tonto, ¿tú crees que Itachi lo hizo porque quería? Debe de haber una verdad a través de esto, la razón por la que tú sigues con vida, sino porque Itachi te dejó vivir entonces, ¿no lo ves? Acá hay cosas que no sabes, si dejas todo esto podemos descubrir la verdad, ven conmigo, juntos descubriremos la verdad. Naruto extendió su mano, Sasuke escuchó las palabras de Naruto, por unos segundos le creyó pero una voz en su cabeza decía lo contrario, él miente, eres un vengador, ven a mí, te daré el poder que deseas, solo te quieren limitar, agarrándose la cabeza con un intento de acallar la voz que lo atormentaba, Naruto observando eso bajó la mano, sabía que tenía que hacer, debo eliminar la cabeza de Sasuke, Sasuke, solo miro a Naruto diciendo, yo sé la respuesta, él lo hizo por demostrar su poder, algo que yo también anhelo y nadie me detendrá para tenerlo, las marcas negras cubrían más a Sasuke, él sintió el poder que se le había prometido y a una velocidad mayor que antes fue hacia Naruto, él logró bloquear su ataque y esquivó el siguiente, luego volvió a atacarlo pero sin éxito, alejándose hizo unas señales con las manos diciendo, estilo de fuego. Llamas flor del fénix, Naruto usando su hoja elemental, canalizó chakra de agua, preparándose dijo, estilo kitsune de agua. Calma acuática, los proyectiles de fuego fueron apagados, Sasuke mirando siguió atacando, haciendo unas señales con las manos dijo, estilo de fuego. Múltiples dragones de fuego menos 4 dragones púrpura gigantes fueron hacia Naruto, con su hoja elemental aún brillando en celeste dijo, estilo de agua.
Múltiples misiles dragones de agua menos 5 dragones de agua fueron contra los dragones de fuego, ambos ataques se cancelaron entre sí. Naruto viendo eso, aprovechó el momento, chasqueando los dedos, un taladro apareció atrás de Sasuke que lo golpeó mandándole hacia Naruto, él alistando un potente golpe le dio de lleno a Sasuke en el rostro, luego de eso alistó otro golpe pero a Sasuke le cubrió más el sello maldito, la forma de Sasuke cambió, su piel se hizo de color plomo oscuro, su pelo creció, los ojos cambiaron y en el centro de su cara se formó un shuriken de 4 puntas, era el nivel 2 del sello maldito. Segundo nivel. Kit, siento que su chakra se la ha triplicado, ten cuidado, no sabemos cuánto ha crecido su poder. Naruto asintió, Sasuke lo miró diciendo, jajaja, este es mi poder, nadie me lo arrebatará y tú, te mataré no quedará nada de ti. Naruto solo lo miró, suspiró y se alistó, Sasuke haciendo unas señales con las manos dijo, estilo de fuego. Gran bola de fuego, una bola enorme de fuego de color negro fue hacia Naruto, él miró sorprendido eso, lo esquivó y cuando impactó, tenía el triple de poder el ataque, Naruto activó el modo Kurama con 2 colas activas, se alistó para un combate intenso, Sasuke cargó con un Chidori de color negro, Naruto dijo, estilo de viento. Gran avance, un potente viento fue hacia Sasuke, este se quedó ahí parado, el Chidori fue disipado, aprovechando el momento, hizo unas señales con las manos diciendo, estilo de fuego. Ave de fuego, un ave hecho por el fuego negro salió, se intensificó gracias al viento, Naruto canalizando chakra de agua dijo, estilo de agua. Misil dragón de agua, el dragón de agua se lanzó hacia el ave de fuego, ambos ataques se anularon, Naruto sin perder tiempo chasqueó los dedos, entonces 2 sierras aparecieron, golpearon a Sasuke, este jadeó un poco por el dolor, luego un taladro salió debajo de él golpeándolo, Sasuke retrocedió un poco, luego una patada lo mandó hacia arriba, Sasuke pensaba qué hacer hasta que se vio, 2 garras salieron de su espalda, estas actuaron en forma de alas, Naruto solo suspiró, porque siempre lo tiene que complicar, Naruto cansado, decidió poner fin a la pelea, entonces usando sus barras negras las lanzó, Sasuke las esquivó pero de una imagen residual apareció Naruto y lo golpeó, mandándole al suelo, Sasuke se levantó de nuevo, haciendo señales con las manos, cargó el Chidori de nuevo, Naruto solo esperó, Sasuke corrió hacia Naruto para apuñalarlo, con un solo movimiento levantó un muro de viento, Sasuke se quedó ahí, no podía avanzar más, el Chidori una vez más fue disipado, Naruto decidió ese impulso psicótico, solo te haces daño, ahora solo ríndete así puedo eliminar ese sello que te afecta tu cerebro, Sasuke reía maniáticamente, nunca, este es mi poder, nadie me lo quitará, Naruto suspiró diciendo, eso es un poder pasajero, en cualquier momento se te irá y no podrás usarlo más, ¿no entiendes? Solo quiero mostrarte el poder verdadero, deja de actuar como un maniático y ven conmigo, Sasuke solo oía los susurros de su mente, Naruto no dijo nada más, chasqueó los dedos y 3 taladros golpearon a Sasuke, lo mandaron al aire, recomponiéndose en el aire, planeó hasta llegar al suelo, luego una sierra golpeó su espalda, Sasuke jadeó de dolor porque el golpe fue más fuerte, luego Naruto cargando chakra de tierra dijo, estilo de tierra. Bomba lodo de dragón, una cabeza de dragón se formó, abrió la boca y múltiples proyectiles fueron hacia Sasuke, lo impactaron, aunque él se cubrió con sus alas, Sasuke intentó usar un jutsu pero no pudo ya que fue golpeado de nuevo, Naruto sabía que esas alas eran un problema, usando su barra negra, lanzó una hacia Sasuke, él la esquivó pero de una imagen residual Naruto apareció sonriendo entonces dijo, estilo kitsune. Corte ascendente, de un corte, destrozó las alas de Sasuke, la sangre se veía, Sasuke solo gritó, eso le dolió demasiado, cayendo al piso, Naruto alistó otra serie de golpes, sus ninken listos, entonces iniciaron, 3 de ellos lanzaron una patada a Sasuke mandándole a volar hacia arriba, 2 taladros lo golpearon de izquierda y derecha, Sasuke escupió sangre, luego otro taladro golpeó el estómago mandándole hacia arriba de nuevo, Naruto con su guante fuera, estiró la mano, tocó el cuello de Sasuke donde está el sello maldito, entonces dijo, sello de los 6 caminos. Purificador de los males. Un brillo llenó el área, Naruto accedió a la mente de Sasuke para salvarlo de su oscuridad. Mente de Sasuke. Naruto vio que todo era oscuro, Sasuke estaba ahí sentado, abrazando sus piernas, lloraba, sin dudarlo él fue hacia él preguntando, Sasuke, ¿qué te ocurre? Él lo miró diciendo, estoy solo, nadie me aprecia, mi familia murió, no sé qué hacer, Naruto entendiendo dijo, no estás solo Sasuke, estamos todos, podemos ser tus amigos, así podrás ver el mundo de diferente manera, yo sé que tú has sufrido, pero no debes dejar de que te afecte, ese dolor que sientes se puede rellenar con la amistad y el amor de todos,
yo sé que puedes con esto, ven conmigo, nosotros te ayudaremos. Naruto estiró su mano, Sasuke lo vio, también estaba estirando su mano pero, Kukuku, no lo escuches Sasuke-kun, yo sé lo que quieres, vengarte, eres un vengador no lo olvides. Naruto alzó la mirada y vio a Orochimaru, él sabía que dejó un fragmento de su alma en el sello, era el que causaba la maldad en Sasuke, solo le vas a corromper a Sasuke. Orochimaru solo reía, Kukuku, Naruto-kun eres interesante, pero no dejaré que me arrebate lo que deseo, el cuerpo de Sasuke-kun. Naruto al oír eso miró a Sasuke diciendo, Sasuke, no lo escuches, ese tipo solo te quiere lavar el cerebro, te quiere usar. Orochimaru dijo, Kukuku Sasuke-kun tú lo que quieres es poder, yo te lo daré, ven aquí, juntos mataremos a Itachi, dame la mano. Orochimaru estiró la mano para recibir a Sasuke, Naruto comentó, Sasuke, recuerda, el verdadero poder viene de los vínculos que deseamos proteger, todos te esperamos, sé que Itachi lo que hizo es imperdonable, pero debe de haber una razón, juntos averiguaremos la verdad, ya que es lo que tu padre desea, verte feliz y no perdido en la oscuridad. Sasuke escuchó a Naruto, lo miró y se acercaba a él, Orochimaru no se rindió y dijo, Sasuke-kun, él no sabe nada, recuerda, él mató a tus padres, como él sabe lo que él quiere, te miente, él te mostró cómo ejecutó a todos, ven Sasuke-kun, obtengamos tu venganza. Sasuke miró a Orochimaru, Naruto reveló su carta de triunfo, si esto no funcionaba, nada lo hará. Sasuke, ese tipo revivió a tu padre, lo usó para atacar la aldea, yo hablé con él, tu padre Fugaku te amaba, tanto que me pidió que te salvará, a ti y a Itachi, tu padre sabía que Itachi no hizo eso a voluntad, sino que fue forzado, juntos podemos averiguarlo y salvar a tu hermano. Sasuke al oír eso, se quedó ahí quieto, miró a Naruto que le asintió pero camino hacia Orochimaru, él sonrió al ver que Sasuke iba a él, estirando la mano listo para recibirlo, pero de un manotazo alejó la mano de Orochimaru, activando su Sharingan de 3 aspas dijo, Orochimaru, ¿cómo te atreves a usar a mi padre? Si realmente es verdad eso, entonces buscaré la verdad, el por qué Itachi me atormentaste por mucho tiempo, eso se acaba ahora. Sasuke fue hacia Naruto y le dijo, confiaré en ti Naruto, serías mi primer amigo. Naruto le sonrió diciendo, claro Sasuke, juntos averiguaremos la verdad y salvaremos a Itachi. Sasuke alzó su mano y agarró la de Naruto, sonrió diciendo, gracias Naruto, derramó unas lágrimas, su Sharingan cambió, eran de un átomo, el Mangekyo Sharingan de Sasuke despertó, entonces una luz dispersó la oscuridad, Orochimaru saltó para apoderarse de Sasuke, pero él lo miró con sus nuevos ojos, una lágrima de sangre salía y Orochimaru se vio rodeado de llamas negras, solo gritó para desvanecerse de la mente de Sasuke, entonces Naruto y Sasuke dándose la mano salieron de ese sitio. Mundo normal. Naruto estaba ahí parado, el sello maldito desapareció, Sasuke estaba ahí parado, exhausto por todo, solo miró a Naruto diciendo, gracias, luego cayó inconsciente, él lo agarró y lo colocó en el piso, iba a curarlo pero una risa lo distrajo, Kukuku, puede ser que me expulsaras de la mente de Sasuke-kun, pero aquí afuera aún si no tengo mi poder al máximo me lo llevaré y a ti te mataré. Naruto vio que era Orochimaru, era el fragmento de que estaba atrapado en el sello maldito, colocándose al lado de Sasuke dijo, no te lo permitiré, solo eres un fragmento, te destruiré y Sasuke volverá conmigo a la aldea. Orochimaru sonrió, ven inténtalo Naruto-kun. Naruto ahora sin contenerse, cargó contra Orochimaru, la hoja elemental brillaba con un color azul, una lanza de rayo se formó, él dijo, estilo de rayo. Lanza Chidori, Orochimaru viendo el ataque lo esquivó pero, la descarga lo alcanzó, solo jadeo de dolor, entonces cargó contra él, deslizándose como una serpiente fue contra Naruto intentando golpearlo pero él lo esquivó, sin embargo, el parche que tenía Naruto se rompió debido al viento que produjo el puño de Orochimaru, entonces se vio, el Rinnegan de Naruto estuvo visible, Orochimaru sonrió al ver eso, Kukuku qué interesante ojo tuyo Naruto-kun, ahora me interesas más. Naruto al ver eso dijo, no vas a obtener mi cuerpo si eso es lo que piensas. Orochimaru sonrió, ya lo veremos Naruto-kun, solo debo morderte y serás mío. Naruto respondió, inténtalo si puedes, chasqueando los dedos, sus Ninken aparecieron, usando el clon hombre bestia, todos se pusieron en guardia, Orochimaru estirando su mano, múltiples serpientes fueron, Naruto preparando su espada dijo, estilo Kitsune. Corte media luna, decapitó a las serpientes, Orochimaru alistándose fue hacia Naruto, este en su modo Kurama esperó el momento, cuando Orochimaru estuvo cerca, chasqueó los dedos, un taladro salió golpeando el estómago de Orochimaru, luego 2 sierras fueron contra él, cortando sus 2 brazos, jadeando de dolor Orochimaru abrió la boca escupiendo otro Orochimaru en perfecto estado, Kukuku buenos combos pero no lo suficiente para matarme, Naruto preparó chakra de fuego, la hoja elemental brilló en un rojo intenso,
entonces de un movimiento dijo, estilo de fuego. Ave brava, un ave de fuego de color azul fue hacia Orochimaru, este lo esquivó pero un taladro lo empujó, no esperó el ataque y el ave azul le impactó hacia él, pero era un tronco, Naruto volteó y Orochimaru estaba detrás de él, intentó morderlo pero una de las dos colas lo agarró y lo mandó lejos, Orochimaru se levantó riendo, Kukuku eres resistente, sin embargo no podrás ganarme, Orochimaru expulsó 10.000 serpientes hacia Naruto, era su ataque más fuerte, cada serpiente tenía en la boca la espada Kusanagi, Naruto al ver eso, canalizando chakra de rayo, giró en su propio eje, entonces dijo, estilo de rayo. Dragón tornado de trueno, un dragón formado por el giro de Naruto salió, engulló a todas las serpientes, luego Naruto lo disipó, solo sonrió pero sin que lo notara una serpiente blanca estaba detrás de él, se preparó, enroscándose en el cuello de Naruto, lo mordió, Naruto sintió un chakra intruso entrar en su cuerpo, solo miró a Orochimaru frunciendo el ceño, Orochimaru solo reía diciendo, Kukuku eres mío ahora, Naruto se arrodilló, se quitó a esa serpiente tirándola pero era tarde, el sello maldito apareció en el cuello de Naruto. Paisaje mental de Naruto. Orochimaru caminaba buscando el punto débil del chico, pero 5 figuras lo detuvieron uno a uno se rebelaban. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Uno que quiere estar en nuestro espacio personal, dijo Shukaku. Este cuerpo solo le pertenece a alguien y es de Yujito, rugió Matakabi. Un nuevo invitado, creo que debemos darle la bienvenida correctamente, decía Isobu. Eres valiente al meterte aquí humano, comentó Gyuki, Orochimaru vio atónito esto, 4 bijulus en el cuerpo del chico, pero el que más le dejó con un miedo fue ver un zorro más grande que los demás, tenía 10 colas, Orochimaru se congeló al verlo, el zorro se acercó diciendo, basura humana, ¿cómo te atreves a aparecerte aquí, largo? De un rugido muy potente, expulsó a Orochimaru del cuerpo de Naruto. Mundo normal. Orochimaru estaba aterrado, Naruto se levantó, Kurama le habló, tranquilo Kid, ya expulsamos a esa víbora de aquí, ese sello ya desapareció de tu cuerpo, acaba con él ahora, Naruto asintió, miró con odio a Orochimaru diciendo, tú, ahora me lo pagarás, usando el modo Kurama, Naruto irradiaba poder, 3 colas aparecieron, luego se incrementó a 4 colas, aunque no se dio cuenta de algo pero Orochimaru sí, el ojo azul cielo de Naruto cambió a uno morado con círculos concéntricos alrededor de la pupila y el otro, 9 aspas aparecieron 3 en cada anillo, a una velocidad Naruto avanzó hacia Orochimaru, le cortó el brazo, él abriendo la boca sacó la punta de la Kusanagi para apuñalarlo pero, Naruto de una patada mandó a Orochimaru hacia la pared, luego chasqueó los dedos, sus 6 ninken en su forma de perro aparecieron, Naruto nuevamente hizo el clon hombre bestia, todos tenían los mismos ojos que Naruto, entonces cargaron contra Orochimaru, 3 sierras fueron contra él, su brazo y piernas fueron se escupió a sí mismo ileso, luego dijo, Kukuku con mi poder actual no puedo ganarte, me iré para informar a mi yo real, adiós Naruto-kun, iba a irse pero fue atraído hacia uno de los Naruto que estaban ahí, luego otro salió, de su espalda una cuchilla enorme salió, empalando un tronco, usando el Kawarini, Orochimaru no tenía más chakra para cambio de cuerpo, así que decidió irse pero fue alzado al aire por el propio Naruto, este le lanzó una barra negra clavándolo en la espalda de Orochimaru, él se paralizó por el chakra invasivo que sintió, uno de los ninken fue hacia Sasuke, colocando su mano en el suelo, salió un ser diferente, el rey del infierno apareció, usando su lengua agarró a Sasuke para curarlo dentro de su boca, Kurama que miró divertido esto pensó, vaya, no pensé que usaría los 6 caminos del Rinnegan de esa manera, bueno creo que es hora de entrenarlo en eso luego sintió un chakra similar al viejo sabio en otro lado, Naruto y Kiba, este dijo, vaya, el pequeño Kid tiene agallas, ahora depende de él acabar con esto, Naruto miró a Orochimaru diciendo, se acabó Orochimaru, es hora de que desaparezcas y no te preocupes, luego buscaré a tu yo real y lo acabaré también, concentrándose dijo, Chibaku Tensei, usándolo como núcleo, las rocas se andaban agrupando en el cuerpo de Orochimaru como un imán, poco a poco fue formándose una pelota de roca en el cielo, era pequeña pero ahí estaba encerrado Orochimaru, luego se detuvo, de ahí usando su poder de la gravedad, elevó la pelota de roca hacia el cielo a algún lugar alejado para que nunca vuelva, acabando se sentó, cansado y con el cuello adolorido por la mordedura, pasó su palma dorada para curarse, poco a poco el dolor pasaba, Sasuke se andaba recuperando, había gastado un exceso masivo de chakra, estaba muy débil, Kurama habló con Naruto, me sorprendes Kid, ya hablé con tu hermano, le dije que si ve la Mino Luna elevándose, así que no tienes que preocuparte, además cuando veas al pequeño Kid te llevarás una sorpresa, ahora usaste los 6 caminos del Rinnegan en una forma que no pensé que lo usaras, bueno, puede ser beneficioso tener 6 ninken a tu disposición, ahora
Ahora descansa un poco, luego ve con el Uchiha a Konoha, hay algunas cosas que explicar. Naruto asintió y se sentó al lado de Sasuke que estaba dormido, había sido curado rápidamente, pero aún estaba dormido, así que solo esperó, la lluvia apareció, marcaba la señal que todo acabó, Naruto ganó la pelea, salvó a Sasuke, expulsó a Orochimaru, ahora solo quería descansar, superó un desafío fuerte, sus ninken se echaron en él, pasó unos minutos y de los arbustos apareció Kakashi, Naruto lo vio y sonrió, el peliplateado miró a Naruto, el cambio era evidente, luego comentó, Naruto, ¿estás bien? Naruto asintió diciendo, sí, solo un poco agotado, solo con descansar un poco me recuperaré, Kakashi asintió, luego le dijo, Naruto levantó una ceja ante eso, Kakashi notando eso le dio un espejo, cuando se miró se sorprendió diciendo, genial, ahora no podré ocultar mi Rinnegan y el otro evolucionó, ahora entiendo por qué Kurama me dijo que había muchas explicaciones cuando llegáramos a Konoha, suspirando se levantó, usando su hoja elemental, esta brilló en verde, luego del suelo se creó un carruaje, de un chasquido los ninken agarraron con su hocico la cuerda, Kakashi vio divertido esto, Naruto le dijo, Kakashi sensei, puede cargar a Sasuke, no se preocupe, he eliminado el sello maldito de su cuello y lo he curado, solo necesita dormir, Kakashi asintió, agarró a Sasuke y subió al carruaje, Naruto preguntó si vio al resto, Kakashi suspiró y dijo, sí, los vi, están graves, más Neji, Tenten y Chouji, Naruto al oír eso dijo, ¿qué les pasó? Kakashi respondió, sus peleas los llevaron al límite, están en estado crítico, mientras venía, me acompañaron grupos médicos y se llevaron a no los atienden rápido pueden morir, chasqueando los dedos, los ninken corrieron, Kakashi al percatarse no dijo nada, Naruto solo pensó, por favor, aguanten, cuando llegue los curaré a todos, no mueran chicos, Naruto preocupado por sus amigos, deseo llegar rápido, él era el único que puede curar a todos rápidamente, las batallas terminaron, las recompensas fueron duras, pero gracias a eso, todos pudieron crecer y ahora conocen mejor el mundo shinobi. Capítulo 48. Puertas de Konoha. Tsunade esperaba al cuerpo médico que mandó junto con Kakashi, ella sabía que podría ser una misión complicada incluso si Naruto estaba ahí, entonces a lo lejos vio al cuerpo médico, el primer grupo llegó trayendo a Sai, Ino y Choji, los dos chicos estaban heridos y el que estaba en estado crítico era Choji, de inmediato ordenó que lo llevaran al hospital, los médicos asintieron y se fueron, pasando unos minutos llegó el segundo grupo, los médicos traían a Tenten y Neji, ambos en estado crítico, Tenten tenía un huecos en su abdomen y Neji uno cerca a su corazón, de inmediato les ordenó a que los llevaran a sala de urgencias, Shizune fue con ellos, luego llegó el tercer grupo junto con el cuarto y quinto grupo, estaban bien, solo Menma que estaba dormido, Lee comentó que estaba herido pero que ya fue curado y que solo está descansando, Tsunade asintió, miró a todos y prestó su atención en Kiba, tenía su diadema cubriendo su ojo derecho y detrás de él 4 orbes negros estaban flotando preguntas luego, ya sabe el que Okage-sama, Tsunade entendió el mensaje y asintió el único que faltaba era Naruto y Kakashi, Kiba se quedó esperando, luego de unos minutos, vieron un carruaje que era empujado por 6 ninken, Naruto y Kakashi estaban ahí y al lado de ellos, estaba Sasuke Uchiha, la misión fue un éxito, Shikamaru que vio solo sonrió ante eso, ya que el esfuerzo valió la pena, cuando llegaron, vieron los ojos de Naruto, bueno los que vieron primero en Kiba se asombraron ante eso, los que ya sabían solo tenían más preguntas, Shikamaru que los miró dijo, bicolores problemáticos, hermanos tenían que ser, mismos ojos, mismo cabello, ambos tienen una espada, ¿qué más falta que también tengan ambos esos orbes negros? Naruto miró a Kiba y este algo avergonzado solo dijo, pasaron cosas, Naruto miró a Shikamaru diciendo, ¿qué harías si te dijera que mis barras negras son lo mismo que esos orbes negros? Shikamaru puso los ojos en blanco, solo dijo, hermanos problemáticos, Naruto asintió, Tsunade sacó de su bolsillo unos lentes de sol, se los dio a Naruto, póntelos, la gente te mirará raro si vas por ahí así, Naruto asintió una vez más, se los puso y luego dijo, Bachan, llévame con los heridos, los curaré de inmediato, Tsunade asintió y lo llevó al hospital, Kiba y Shikamaru lo siguieron, Kakashi llevó a Sasuke al hospital para una revisión normal, los demás incluido los shinobi de arena fueron al hospital para ver al resto, cuando llegaron, primero fue a ver a Choji, estaba muy grave, Naruto quitándose los lentes, sabía que usando su sello del sol no serviría mucho, usando su Rinnegan
explicó lo que hizo con Sasuke, el rey del infierno apareció una vez más, los demás miraron con los ojos en blanco, Kiba miró asombrado esto, pensó, ¿también podré hacer eso? Preguntaré más tarde, el rey del infierno abrió la boca, su lengua agarró a Choji y lo devoró, masticaba a Choji como chicle, luego de 15 aunque dormido, luego siguió con Sai, hizo lo mismo y luego lo dejó en su cama de hospital como a Choji, y no solo tenía desgaste de chakra, usando su palma dorada la curó y restableció la mitad de sus reservas, Naruto regresó con el resto y dijo, los siguientes, Tsunade asintió, lo llevó hacia Neji y Tenten, cuando llegó vio cómo estaban, muy mal heridos, en estado crítico, decidido entró viendo cómo los médicos hacían lo posible para curarlos, cuando vieron a Naruto, un médico dijo, retírate, Inuzuka-san estamos ocupados, Naruto lo ignoró y avanzó, Shizune que lo vio dijo, Naruto ¿qué haces? Canalizando su chakra, el rey del infierno apareció por tercera vez, los médicos asustados quisieron salir pero Tsunade, la Hokage actual los detuvo, ¿qué hacen abandonando sus puestos? Es Naruto mi ahijado, él sabe lo que hace, vuelvan a sus lugares, más calmados volvieron a sus puestos, Naruto comenzó, el rey del infierno abrió la boca, vio a Neji y sacando su como lo mismo con Choji, lo maticó por 15 segundos, luego lo sacó colocándolo en la camilla, ya no había heridas, ni el hueco en su pecho, Shizune que lo vio, lo examinó con su palma mística y sonrió diciendo, está bien, no hay heridas internas, está curado, Naruto siguió con Tenten, haciendo lo mismo pasó 15 segundos y la dejó en la camilla, Naruto disipó al rey del infierno y preguntó, ¿hay más o eran todos? Tsunade respondió, son todos Naruto, buen trabajo, vengan a mi oficina ahora y tú también Shikamaru, Kiba, Naruto y Shikamaru asintieron y la acompañaron hacia su oficina. Torre del Hokage, oficina de Tsunade. Tsunade venía a sus ninjas, dos de ellos eran el dúo poderoso de Konoha y también estaba el futuro estratega, entonces les dirigió la palabra, bien, ahora debo saber qué pasó en la misión de rescate, viendo los cambios veo que lo tuvieron difícil, Shikamaru fue el primero en hablar, qué problemático, sí, viendo el estado de todos fue muy difícil, esos enemigos usaban el mismo sello maldito de Sasuke pero veo que triunfaron, el único problema fue ese albino, ni con la combinación de todos pudimos derrotarlo, solo este bicolor problemático usando su nuevo poder logró acabarlo, mencionó algo del ninju que avivó la energía de todos con un largo testamento, concluyó el Nara, Kiba algo avergonzado dijo, ¿qué puedo decir? Solo paso y ya, Tsunade aún insatisfecha por la respuesta dijo, explícate bien, entiendo del ninju pero ¿cómo así obtuviste ese poder? Kiba no sabía qué decir, miró a Naruto que él solo se encogió de hombro, suspirando explicó, bueno, usé el poder de los Bihulu y este fue el modo y luego alternándolo con su manto plateado de siempre, teniendo 4 colas, Tsunade asintió, luego miró a Naruto para saber qué pasó entonces explicó, bueno, yo estuve contra Sasuke, al inicio fue terco pero usé mi poder Yin para liberarlo del sello maldito, entré en su mente para convencerlo, pero esa víbora de Orochimaru complicó las cosas, aún así logré convencer a Sasuke y expulsamos a Orochimaru de ahí, acabando con el sello maldito, pero esa víbora no se rindió intentó marcarme, pero gracias a Kurama que lo expulsó no hizo nada y luego lo encerré en una bola de roca y ahorita debe de estar en el espacio perdido, concluyó, Tsunade asintió pero Naruto siguió, otra cosa, sal de ahí Erosenin, no puedes ocultarte de mí, comentó con los lentes fuera, su Rinnegan a la vista, de la pared Jiraiya salió, Jiraiya, ¿qué haces escondido? Comentó Tsunade y él solo reía, maldita sea Gaki, eres bueno, nunca pensé volver a ver esos ojos de nuevo, la última vez fue hace me trae viejos recuerdos, Naruto solo comentó, ajá sí, Kiba alza tu diadema, sé lo que escondes, Kiba suspiró, alzó su diadema y también tenía un Rinnegan normal, Jiraiya vio con asombro eso, Shikamaru solo dijo, hermanos problemáticos, porque tienen que copiar sus estilos, las risas de Naruto y Kiba no faltaron, luego Tsunade comentó, míralo, qué bien, porque no lo mencionaste antes, Kiba solo se encogió de hombros, quería esperar un poco, además es sorpresivo para mí tener este ojo también, veo más de lo que debería, me ando acostumbrando, Tsunade asintió, Jiraiya agregó, ya veo, ¿qué opina usted Fukasaku-sama? Un sapo verde cubierto por una túnica apareció en el hombro de Jiraiya, sin duda, son ellos dos, justo como el gran sapo sabio predijo, Tsunade viendo eso dijo, Fukasaku-sama, que debemos su visita, el sapo verde comentó, hola Tsunade, vine a ver para hablar con ellos dos, comentó señalando a Naruto y Kiba, Naruto iba, mañana en la casa del viejo mono, que todos se reúnan, ahí hablaremos, también quiero hablar con ese viejo sapo, dile al pervertido que venga con el Yondaime, quiero ver su cara cuando le explique
explique todo jejeje. Naruto asintió, entonces comentó a todos, Kurama me dijo que mañana todos en la casa de Sarutobi Hiji podemos conversar, será en la sala de reuniones subterránea y Erosenin trae a mi padre, también debe estar ahí. Jiraiya comentó, no me llames así Gaki, tengo una reputación que mantener. Naruto solo se encogió de hombros, Menma te llama así, incluso Mito, porque yo no. Fukasaku reía ante lo escuchado, vaya, digno apodo de Jiraiya-chan, bien, mañana conversaremos, entonces me iré preparando, nos vemos. De una nube de humo se fue. Jiraiya comentó, bien, mañana será entonces, iré a hacer mi investigación. Antes de que saliera por la ventana, Tsunade lo agarró de la oreja diciendo, espero que con investigación no te refieras a irte a comentó, claro que no Tsunade Hime, no pienses eso. Tsunade riendo dijo, a nadie engañas viejo pervertido, ahora largo que tengo que hablar con mis ninjas aquí. Usando su superfuerza lo lanzó por la ventana en dirección desconocida, ella solo se sacudió las manos, los tres que estaban presentes pusieron los ojos en blanco, sintieron un escalofrío al ver tremenda fuerza. Tsunade tomó asiento y se dirigió a los tres presentes, bueno, continuemos con la conversación, ahora Naruto dime una cosa, debo limitarte en algo antes que uses tus nuevos poderes en Konoha y no destruyas todo en el intento. Miro a Kiba también va para ti, ambos son mis ahijados, aún así, la aldea no creo que aguante su fuerza. Ambos solo reían. Naruto comentó, vamos, Bachan, no pasará eso, además no somos tontos en probar algo muy destructivo, ¿no es así Kiba? Kiba que andaba distraído dijo, ah, sí, no haríamos eso. Shikamaru que lo notó dijo, planeabas probar asintió. Naruto le dio un golpe en la cabeza diciendo, no seas tonto, primero hablaremos con Kurama a ver qué nos dice, aunque tenga la habilidad de restablecer todo con el elemento madera, no quiere decir que nos pongamos a destruir todo. Kiba asintió. Tsunade suspiró, se relajó sabiendo que Naruto podía controlar a su hermano, entonces dijo, bien, entonces pueden irse mañana nos vemos en casa de Sarutobi Sensei. Los tres asintieron y Naruto comentó algo, Shikamaru, mañana también puedes venir, ahí tendrás tus respuestas. Shikamaru asintió y los tres se fueron. Complejo Inuzuka, casa principal. Naruto y Kiba que llegaron fue recibido por un abrazo de su madre, mis dos cachorros volvieron, cuando Ana me dijo que recibió a Kamaru ya que estaba lastimado, me preocupé que les pasara algo. Naruto respondió, Kaasan, nos estamos ahogando. Tsume vio divertido esto y lo soltó, miró a cada uno y notó algo diferente, Naruto usaba lentes de sol y ya no tenía su parche y Kiba se cubría su ojo derecho y lo raro, 4 orbes flotando detrás de Kiba, alzando una ceja preguntó, ¿qué me perdí? Explíquenme qué pasó en la misión. Ambos suspiraron, sería una larga charla, le dijeron que vayamos a sentarnos y comenzarían a explicar. 30 minutos después. La cara de Tsume era de asombro, vivir guerras era una cosa pero desafiar a la muerte era otra. Luego de todo lo escuchado asintió. Naruto preguntó por Yujito y su madre le dijo que se había ido a Kumo para ver unos asuntos. Naruto asintió y luego dijo, Kaasan, Kiba tiene que decirte algo más. Alzando una ceja, Tsume miró a su otro hijo, él suspiró y comentó, soy novio de Mito y me le declaré en medio de la pelea. Tsume solo reía a carcajadas, luego mencionó, amor joven, bueno cuando puedas traerla a casa a Kusina le encantará saber esto. Kiba palideció, sabía que iba a pasar, así que solo tragó saliva y asintió luego siguió hablando, sé de la reunión de mañana, así que espero las explicaciones bueno prepararé la cena, por mientras vayan y descansen, ambos asintieron y se fueron a descansar. Noche, conexión mental. Naruto y Kiba estaban en la conexión mental, durante su regreso a Konoha Kurama les contó los cambios de ambos a los dos, de ahí también de cómo ambos casi caen, aunque entre ellos se reían, así que, te declaras cuando casi te haces de piedra, jejeje qué buena opción. Kiba solo gruñó diciendo, al menos a mí no me mordió esa asquerosa serpiente, ambos reían pero Kurama intervino, bueno basta de charlas, ahora estamos aquí para conversar de algo, como sabrán ambos tienen el Rinnegan pero hay una diferencia, el del kit es más completo y poderoso, el tuyo pequeño kit es uno normal pero despertado naturalmente. Bueno primero quiero felicitar a ambos, en primera lograron superar un fuerte desafío, en segunda ahora podemos entrenar con buen pie. Pequeño kit debo saber una cosa, durante tu pelea sentiste algo con tu Rinnegan o no pasó nada. Kiba comentó, sí, pasó algo, cuando ese albino me quería atacar, vi como lancé una copia como yo y lo retuvo en el aire así yo pude el limbo, obtuviste el limbo, sorprendente, luego te explico cómo funciona. Kiba asintió, bueno ahora explicaré los orbes que tienes en la espalda, esos son las Gudodamas, son muy poderosas, anulan cualquier jutsu,
son creados a partir del poder de la creación, con suerte si pierdes uno, con el tiempo regenerarás el que perdiste, en el caso del Kit, él puede ocultarlos con facilidad pero en el tuyo pequeño Kit, no puedes, pero te enseñaré un método para que lo hagas transparente así estarán ocultos, Naruto comentó, espera, yo también tendré eso, Kurama le sonrió sí, pero primero recolectemos el chakra de los demás, nos faltan 5 Son Goku, Kokobo, Sai Kenchome y el nuevo Kyuubi que renacerá en menos de 3 años, hasta entonces no uses el modo sabio de los 6 caminos o será imperfecto como el del pequeño Kit, Naruto asintió, bien, ahora como decía, la Gudodama es un arma muy poderosa, aún así, sé que ustedes pueden sacarle el máximo provecho, ahora lo siguiente, como tienen el Rinnegan aprenderán su uso, pequeño Kit, aprenderás lo básico así como el Kit, luego veremos, Kiba pregunta, yo también puedo usar lo que Naruto hace, Kurama respondió, a ver, estira tu mano y intenta atraer al Kit hacia ti, Kiba haciendo lo que le dijeron, se concentró, Naruto iba a protestar pero fue arrastrado hacia la posición de Kiba, wow qué genial, Kurama comentó, ya veo, ahora lo mismo pero empujándolo, Kiba lo intentó pero nada, pasó 5 segundos y recién pudo, Naruto cansado dijo, oye no soy un muñeco de prueba, Kurama sí, puedes usar lo mismo que el Kit pero, con limitaciones, al tener solo un Rinnegan pasa eso, pero tú tranquilo, hay una forma para ayudarte con eso, Kiba asintió, bien, ahora veamos, no mejor no, mañana daré las explicaciones, descansen, ya que mañana se aclararán muchas cosas, ambos asintieron y dejaron la conexión mental. Día siguiente, casa de Sarutobi. Todos estaban reunidos, Tsunade, Tsume, Kakashi, Kushina, Shizune, Sarutobi y los nuevos, Jiraiya, Minato, Shikamaru y Fukasaku, Naruto y Kiba estaban ahí esperando, luego el Sandai me comentó, bien, ya saben, es hora de iniciar, acá todo lo que se diga es secreto de rango S, sabiendo eso procedamos, Naruto-kun comienza, Naruto asintió y de una nube de humo, Kurama apareció, el resto lo tomó con normalidad excepto 2 personas Jiraiya y Minato se pusieron en modo defensivo pero Kushina y Tsunade golpearon a cada uno, cálmense idiotas, no es lo que piensan, Kurama vio divertido esto, hola Yondaime, no tienes el por qué ponerte serio, no muerdo, comentó riendo, Minato que escucho dijo, ¿cómo estás fuera del sello? Una vez más Kushina lo golpeó, te dije que te calmaras, Minato asintió y se sentó, luego Kurama comenzó, bien, antes de empezar comentaré esto, yo soy Kurama, antes era el Kyuubi pero ya no, el nuevo Kyuubi surgirá deben saber algo, Naruto como lo llamo yo, el Kit, es ahora el sucesor del ninsu, por ende el nuevo sabio de los 6 caminos, su hermano Kiba o como lo llamo yo, el pequeño Kit, es el que lo ayudará en su misión, ahora para que lo entiendan, debo explicar desde cómo el Kit se encontró con el sabio de los 6 caminos. Una hora después. Minato, Jiraiya y Shikamaru tenían la boca abierta, el resto que sabía la información no dijeron nada, Fukasaku comentó, sí, es justo como el sabio Sapo comentó, Kurama que lo escucho pregunto, ¿hablas del tío Gamamaru? Aún con los años sigue diciendo sus sueños proféticos, me sorprende, Fukasaku comentó, sí, no son a menudo pero son asertivos, Kurama asintió, luego continuó, bien, como saben, hay una organización llamada Akatsuki, busca a los Biju, al parecer quieren revivir al Kyuubi usando la estatua Gedo, su caparazón marchito, como mencioné antes, es una criatura sin conciencia, solo busca destrucción, si revive, solo los 2 elegidos pueden hacerle frente, Jiraiya comentó, ¿te refieres a ellos 2? Kurama asintió, sí, de esa profecía que ustedes gustosamente malinterpretaron, aunque bueno, gracias a eso ahora tenemos las piezas para hacer frente a esto, Minato y Jiraiya bajaron la cabeza, se equivocaron al inicio, Fukasaku comentó, sí, tal cual como me mencionaron, Kurama siguió, ahora ellos Biju, actualmente tenemos 4. Shukaku, Matakabi, Isobu y Gyuki, para que no se mareen son las bestias de 1, 2, 3 y 8 colas, nos faltan 5, con ellos recolectados podremos hacerle frente a Akatsuki ya que el líder de ellos también tiene el Rinnegan y si tiene más años de experiencia, nos superará, todos asombrados con la información, Shikamaru como el calculador que es, comento, esto es muy problemático, si no nos apresuramos, perderemos la carrera y todo lo que conocemos se irá y solo los 2 problemáticos pueden solucionar esto,
Kurama asintió, en términos entendibles sí, pero aún así, deben de fortalecerse. Antes quiero comentar algo, Kit y pequeño Kit, ¿quieren saber el por qué se saben las técnicas que ni siquiera conocen y las ejecutan sin problemas? Miraron a Kurama y asintieron, bien, la razón es muy simple, el día de la transferencia de chakra también le di al pequeño Kit el conocimiento de Indra y la actitud de Asura, por eso sabes usar tu elemento tormenta y Kit es lo mismo para ti, la actitud de Asura, por eso pueden ejecutar todo eso, aún así deben entrenarlo, así pueden dominarlo fácilmente. El resto miro con asombro eso, para los nuevos saber que Naruto es la reencarnación de los dos hijos del sabio era una cosa, pero que ambos sean los encargados de detener la destrucción del mundo era otro. Kurama siguió, pequeño Kit, hora de que uses ese papel, quiero confirmar algo. Kiba asintió, sacó el papel de chakra, cuando lo usó se sorprendió, el papel se dividió en 4, el primero se quemó, el segundo se arrugó tanto que se hizo bola, el tercero se mojó mucho que se hizo agua y el último se desmoronó. Me imaginaba, tienes los 5 elementos, eso es debido a que usaste el modo sabio de los 6 caminos, o cierto se me olvidaba, bueno ahora les explico, como decía, al usar el chakra de los Bihulu al parecer despertaste los demás elementos, aunque tu fortaleza es el agua y rayo ya que la manera que reaccionaron los trozos de papel lo dice siguió, bueno como sabrán esas esferas negras son las Gudodamas, como diría es la mayor defensa perfecta y la mejor arma, estas solo pueden ser afectadas por otro usuario que posea el chakra del sabio, ahora también tienen un efecto, anulan cualquier jutsu, solo el chakra senjutsu puede afectar a las Gudodamas, bueno ahora debemos prepararnos, no sabemos cuándo Akatsuki se moverá solo, hay que estar listos para cualquier cosa, todos asintieron, Fukasaku se acercó diciendo, bueno, viendo el objetivo ahora, puedo recomendar que firmen el contrato de los sapos, podemos ayudarlos en cualquier momento, Kurama que pensaba dijo, vale, no hay problema pero ambos deben firmarlo, me gustaría visitar de nuevo al tío Gamamaru, Fukasaku asintió, invocó el pergamino, lo abrió y les indicó, bueno deben saber cómo firmarlo, ellos asintieron, se mordieron el pulgar y firmaron el contrato, Fukasaku enrolló de nuevo el pergamino y comentó, está hecho, bueno, he de irme, deben prepararse ahora, cuando puedan, hablen con Gamabunta, él es el jefe parte, nos vemos, dicho esto se fue en una nube de humo, Kurama comentó, bueno, viejo mono, demos por concluido esto, ya he informado todo, ahora depende de ustedes, en 5 días marcharemos de viaje y aprovecharemos en buscar a los demás Bihou, también entrenaremos, es todo nos vemos, de una nube de humo se fue, Sarutobi sabía que tenía que hacer, dio por concluida la reunión, así que todos se fueron para procesar la información, Tsunade con Minato, Jiraiya y Sarutobi se quedaron, luego Tsunade comentó, ¿qué opina sensei? ¿Usted cree que podrá dejarlos listo en 3 años? Sarutobi comentó, sí, ahora viendo todo podemos preparar un plan, aún así Jiraiya ven con nosotros, con tu red de espías podemos ubicar a los demás Jinchurikis, Jiraiya asintió, ¿lo tienes sensei? De hecho planeaba acompañarlos, me adelantaré para poder obtener más información, además le tendré una vista a Akatsuki, no sabemos qué planean, Sarutobi asintió, de acuerdo, ahora Minato ¿qué harás tú? Minato, aunque también ayudaré, entrenaré a Menma para que él sea fuerte, necesitamos todo lo que tenemos para enfrentar esa sombra, Sarutobi asintió, así los Kage y Jiraiya planeaban cosas para el futuro. 4 días después. Naruto no podía dormir, tenía horribles pesadillas, se movía agitadamente, luego de un salto se levantó de su cama, ¿a qué fue todo eso? Kurama comentó, ¿Kid también viste todo eso? Naruto respondió, sí, ¿qué era eso? ¿Por qué vi eso? Kurama le hizo clic en su cabeza, oh no, Kid ya sé el por qué viste todo eso, al parecer tienes esa habilidad, el Kami Osiris. Epílogo. Noche, casa Inuzuka, cuarto de Naruto. Naruto no podía dormir, esas pesadillas que tiene ahora lo tenía inquieto, Kurama que también veía, estaba con los ojos bien abiertos con todo eso. Flash. Debes de cumplir con tu trato, a las finales lo salve. Lo sé, pero antes debo hacer algo, cuando termine quiero que sigas guiándolo por el buen camino, pase lo que pase. Flash. No, porque usted, maldita sea, los refuerzos no llegan, por favor aguante un poco más. No creo que aguante, solo te diré esto, el significado del rey, acércate, el rey es... Flash. He cometido errores en esta vida, aunque no pueda solucionarlo, no pude lograr que me perdone, pero puedo irme sabiendo que pude convivir con él. Flash. Mi vida fue llena de fracasos, no pude ayudar a mi amigo, la mujer que amo no se fijó en mí, aún así, solo puedo decir que puedo confiar en ellos, sé que lograrán mi sueño, ¿cómo será mi siguiente portada? Ya sé, se llamará... Flash.
Sientan el dolor, abracen el dolor, acepten el dolor, nunca olvidaré el dolor de él, hoy el mundo sentirá el verdadero dolor, mi dolor, Shinra Tensei. Flash. Es la hora, el momento de que nuestro poder sea entregado a ellos, todos los Biju estamos reunidos. Shukaku, Matakabi, Isobu, Son Goku, Koko, Saiken, Chomei, Yukini. Flash. La cumbre, es ahí donde atacaremos, demostraremos que ella no es digna, todos estarán ahí, los acabaremos, así conquistaremos todas las naciones, todo en nombre de Flash. Porque, tú eres parte de mi voluntad. Tonto, todos pueden ser usados, incluso tú, porque mi voluntad le pertenece a Flash. A Goromo y Amura, no, Indra y Asura. Jejeje, al verlos se acordó de sus hijos, ustedes no podrán ganar, ahora escucharán mi historia, de cómo comencé a reescribir el Flash. Ellos están luchando, nosotros lo que podemos hacer es confiar en ellos, ya que es el destino de ambos, debemos prepararnos para traerlos de vuelta, solo esperemos el momento. Flash. Si ellos no está aquí, entonces el único que puede defender la aldea soy yo. Naruto despertó de golpe, estaba jadeando por todo lo que vio. Kurama, que también vio todo, dijo, Kit, ¿viste todo lo que pasó? Naruto respondió, sí, ¿qué era eso? ¿Por qué justo ahora? Kurama le hizo clic en su cabeza, Kit, ya sé qué es lo que ocurre, al parecer tienes esa habilidad, el Kami Osiris, eso permite ver fragmentos del futuro, pero solo oirás las voces más no los que lo producen, esto es algo bueno y malo a la vez, si podemos descifrar esto, sería de gran ayuda, si no, solo podemos esperar a que ocurra. Naruto asintió, ¿qué hacemos Kurama? Kurama pensaba, luego dijo, nada, no podemos hacer nada hasta descifrar todo eso, esto ocurre solo una vez, así que ya no tendrás esas visiones hasta dentro de años, por ahora descansa, mañana es el día que harás el viaje. Naruto asintió y se volvió a dormir, esta vez pudo dormir con tranquilidad. Día siguiente. Naruto y Kiba estaban desayunando, su madre les preparó muchas cosas, su viaje iba a comenzar hoy, había nervios sí, pero sabían que con esto se fortalecerán para luchar de nuevo, entonces solo terminaron y fueron a prepararse. Una hora después. Tsunade, Kusina, Tsume, Kakashi, Minato, Ana, los 12 o 10 novatos y el equipo 9 estaban en las puertas de Konoha, Naruto y Kiba junto con sus ninken llegaron, Sarutobi estaba ahí, esperándolos, bueno mis estudiantes, ¿están listos? Ambos asintieron, entonces se despedían de cada uno, todos decían. Cachorros, los esperaremos en casa, cuídense y vuélvanse fuertes, comentó Tsume y Ana asintió, Kusina comentó, chicos, tengo fe que se harán fuertes, ahora solo puedo darles mi bendición, Mito que fue directo a abrazar a Kiba diciéndole, cuídate idiota, te esperaré, también me haré fuerte, Kiba sonrió diciendo, no esperaría menos, luego ambos se despidieron con un beso, los demás solo alzaron la mano, Sasuke fue con Naruto diciendo, te esperaré, me ayudarás a buscar a Itachi para descubrir la verdad, Naruto asintió. Luego Tsunade comentó, los espero en estos 3 años, confío en ustedes, así se despidieron y los tres avanzaron, tenían una misión, buscar a los demás Jinchurikis para advertirles sobre lo que vendría, con eso en mente se fueron. Lugar desconocido. Así que en 3 años iniciaremos la captura de Bijus. Sí, vamos a iniciar del 1 al 9. Ya veo, si así quieres no hay problema, además tú eres la reencarnación del sabio de los 6 caminos. Claro, soy Dios y el plan que tenemos en mente traerá la paz. Por supuesto, ahora me voy, debo hacer algo. La figura se fue en un vórtice, el otro que estaba ahí miraba el cielo, traeré la paz, haré tu sueño realidad Yaiko, la figura misteriosa abrió los ojos, tenía ojos morados, círculos concéntricos alrededor de la pupila, siguió hablando, y nada podrá detenerme ya que ahora soy Pain, transmitiré mi dolor así todo acabará, comentó la figura que estaba en la oscuridad que se autollamó Pain. Jejeje, pobre no sabe que solo haces lo que deseo, ya que el verdadero plan es, no, es mejor que me lo guarde, ahora debo esperar, que todo siga igual hasta que todo esté hecho. La figura enmascarada se fue en un vórtice a dirección desconocida, Naruto y Kiba les espera un gran desafío, uno que donde podrán encontrar muchas respuestas y desafíos, donde pondrán a prueba su duro entrenamiento. Fin de la temporada.